Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Do it all in the name of love. 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 Name of love. If I told you we could pick on all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all in the name of love. 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 Name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Do it all in the name of love. If I told you we could pick on all the lights, would you rise up? Come and meet me in the sky. Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. And it's all in the name of love. 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 Name of You know, I wish I had time, you know. I wish I had time. ¿Eddie? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Pues muy mal, la verdad. Pues porque he perdido el vuelo de Riviera, casi no me quedo allí. Pues resulta que me compré unas botas allí que eran de cuero, pitaron en el aeropuerto y me querían acusar a mí de cazadora. Entonces ahora estoy buscando mi moto, que se ve que me la han embargado o me la han robado, me la han desguazado. Y no, tengo la aplicación de aquí de mi localizador de la moto y me pone que no funciona la aplicación. No, ni manches.
¿te acuerdas la Matchett que me compré? Pues ya te digo yo que no la encuentro. ¿Cómo que la cambio? Si me lo compras tú, porque tengo 3.000 euros en el banco. ¿Tú te acuerdas de haber visto mi moto? Cause if I want you, Ah, ¿te acuerdas que se me rompió que la llevé al taller? El día de las peleas. you know I wish I'd stay. Y ese moto. You O la know dejé por la calle. I wish I'd stay. No, si estoy yendo, te aseguro que estoy haciendo un tour por la ciudad que te cagas. I wish I'd stay. ¿Dónde fuimos? ¿Dónde era de las peleas? ¿Dónde fuimos al taller ese? ¿Te acuerdas? Vale. Al del sur. Vale, perfecto. Vale, Francisco, vamos para el sur. Y nos fuimos para el sur. Vamos para donde el taller de no sé qué custom. Que hay un garaje cerca. Tú te estás inventando los importes, ¿eh? Me estás hablando. Sí, estoy haciendo una ruta en taxi. Pues quedamos allí, Eddie. Vale, a ver si lo pago. Quedamos en mis customs. Hasta ahora. Out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the Bueno, darkness cold. son las dos, I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe that I can adjust. Sí, está trabajando un poco. Nothing's deserved unless you work. Something of worth requires an Bueno, urge. I have been hurt by those at their worst, but that gave me will, some power, a surge. And they know that I won't surrender, so they fear me as a leader. I will be known, I won't let go.
Sí, Eddie. Estoy en el garaje de al lado del taller. ¿Podemos ir al East Customs, Francisco? Vale, listo, pues sí. Bueno, ya estoy viendo que vamos en el East Customs. Hasta ahora. ¿A ti no? Nunca he venido. Ah, pues te lo recomiendo porque es muy guay el sitio. No, pues mira, oye, a lo mejor vengo aquí a tunear mi deportivo. Sí, sí. Bueno, Francisco. Hola, Hola. Eddie. Francisco, muchísimas gracias por todo, ¿vale? Un placer. Perdón las luego. molestias. Nada, nada. Buen Para eso servicio. estoy. Chao, chao. ¿Y este carro? ¿Qué pasa, chulo? ¿Cuánto tiempo, no? Dame un abrazo. Dame un abrazo. Me han salido caras porque no encuentro mi moto. Muchas gracias. ¿Dónde está Josete? ¿Y eso? ¿Qué negocio? Al que me contasteis. Hola, ¿necesitan algo? Hola, buenas. Pues no, bueno, sí. ¿Has visto una manchez blanca por aquí? No, Vale, ok. la han robado. La han Tan- robado, hostias. sí. Sí. Y Bueno. tenía dentro 300.000 pavos. ¿Qué dices? Ajá. Me iba a comprar ahora un Joder. helicóptero. Pues has tenido suerte que no la he visto. Porque me los hubiese quedado, la verdad. Muchas gracias. No, de nada, pero no, por aquí no ha pasado, ¿eh? Vale. Gracias. ¿Alguien ha visto una Sánchez blanca por aquí? Me han dicho que no. Nada, hombre, ¿te reparo el coche? Ah, pues de lujo. Listo, un placer. Que recuperes la moto y los 300k. Eso no me importa, la moto sí. Gracias. Hostia, pues ya me quedo yo los 300k. Si con eso te compras 8 motos. Si la ¿eh? encuentras, me lo dices y te doy 150. Una polla. Sí. Me salgo de servicio, voy a buscar una moto. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. No, que no me funciona la aplicación, Eddie. No. Es que no entiendo nada, tío. Yo creo que voy a ir a la policía. ¿No? Vamos, sí, vamos a comisaría a ver. Pero ¿cuánto te ha costado esto? ¿Pero qué dices? Madre mía. Está de locos, ¿eh? Te lo digo, este coche es una barbaridad. Va, pero la has robado, ¿no? ¿Cuánta pasta tienes?
Y que has estado chambeando. Pero... Ujú. Bueno, de locos, ¿no? Ay, pues conducir no muy bien, ¿eh? Oye, ¿y mi hermanito qué tal? ¿Cómo está? ¿Sí o qué? No, me fui yo sola a la Riviera Maya. A ver. Yo lo he llamado y nada. ¿El qué? ¿Cuándo? Ah, que te han pillado, ¿te refieres? ¿Haciendo qué? ¿Qué hiciste? ¿Esta comisaría qué es? Restaurante formado, ¿no? ¿Eddie? Bueno, policía. Gracias, Joe, por avisar que se me fue la olla, tío. Estaba muteado. Llevo 18 minutos muteado. No me jodas, tío. Soy retrasado. Imbécil. Vamos. Que hable con un Pues sí. compañero. Buah, pues espérate sentada, verás. Si aquí no trabajan. Genial, genial. Te decía que estoy súper enganchado. Súper enganchado. Nada, vámonos. Vale, venga. Volvemos más tarde. Vamos al garaje rojo, porfa. Vamos, a donde quieras. Aquel día que la tenías rota, la reparaste y te fuiste. ¿No la llevarías a ¿Dónde? algún garaje? Es que no sé, no se me ocurre. Eddie, he ido a igual 7 garajes. ¿Te acuerdas que a mí me había pasado con el panto, no? Dime. ¿Te acuerdas que me había pasado con el panto a mí, no? Con el panto... No me Sí, acuerdo. sí, me pasó lo mismo, que no lo perdí durante 15 días y resulta que estaba en un garaje. Lo que pasa es que estaba en el garaje menos pensado. Y como hay pocos ¿En garajes, pues uno que tiene colorines. Pero ese cuál es, ¿cómo se llama? Está yendo hacia la playa, te digo. Vamos al garaje rojo. Es que Venga, mira, va. en el... me pone... ¿Sabes lo que me pone? A ver si tú sabes. En la aplicación me pone... Tu Sánchez está en el garaje Caears 242. Vale, pues eso es que está en un garaje. Ahora hay que averiguar en cuál. Vale. Caears 242. Vamos al garaje rojo. Ese mismo. Tranquila que la encontramos. ¿Y Ah, cómo, bueno. cómo va el negocio de José de Italia? Ajá, bueno, José sobresaturado. Briana, bueno, que sigue igual de loca que siempre. ¿Está Bri? ¿Tiene Bueno. novio o qué? ¿Qué va a tener? No, que va. Está, no sé, está muy rara últimamente. Desde que ando con Val, está especialmente rara. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Valeria, la chica del tequila, ¿no te acuerdas? Ah, ¿son amigos? No. Enemigas, pasado? más bien. Ah, Pues o sea, que Briana, desde que tú Briana estás está... saliendo con Val. Claro, y Briana está hipercelosa, parece. Celosa. Me da la sensación, sí. Celos, si no le gustas. No, que va. Está fatal, está fatal. Entonces no puede estar celosa si no le gusta. A ver, está celosa igual porque piensa que ella no es buena para ti, ¿no? Que no, que no, que no. Que no van por ahí los tiros. ¿Le gustas? Creo que sí. ¿Que Y le creo gustas bien. a Briana? Sí, ¿Pero qué dices? sí. ¿Desde cuándo? Puedes flipar. Pues ya hace, parece ser. Y me equivoqué. Yo qué sé, yo por eso le paso de todo, que yo no quiero saber nada, no quiero nada con Briana, paso. Ella sabrá Pero y lo que mi hace. hermano sabe que ahora le gustas a
No, si Habría. tu hermano está encantado, parece ser, que no tenía interés ninguno por Brianna. Sí, Ya, si a mi hermano no le mola. por eso, y ella dejó de estar detrás de él y se obsesionó un poco conmigo, parece ser. ¿Qué dices? Sí. Hasta el punto de eso, de que estás... Yo diría que bastante celosa. El comportamiento que está teniendo no es normal. Vamos. ¿Estáis en radio? ¿Qué va, qué va? No creo. No No. tenemos... ¿Qué esto era? Es que cambiamos varias veces. La última que pusimos era 87-87. Vale, Yo yo me estoy pongo. perdido. A ver, por aquí. ¿Dónde estás yendo? Al garaje rojo, pero si me estoy haciendo un lío con el Scalestri este. ¿Estás bien? Sí. Maravilla. A ver si consigo salir de aquí, de la maldita autopista. Antes de que nos quedemos sin gasolina, claro. Pues sí, que nada, que ya lo irás viendo. Está muy rara. Y José el otro día, bueno, tuve que darle un toque de atención porque se le fue la olla bastante. Estaba en la cocina de la pizzería yo trabajando tan tranquilo, me vino por detrás, me pegó un golpe y me mandó al hospital. ¿Qué has dicho? ¿El hospital? ¿Que ya trabaja en el hospital, Brian? No, que el otro día que estaba en la pizzería yo tan tranquilo trabajando en la cocina Ajá. y me vino José y me pegó una hostia por detrás que me mandó al hospital. ¿Pero qué dices? Que sí, que está loco, perdido. ¿Pero tú- adrede? Ahí Sí, que te claro, quería claro. hacer daño. Claro. ¿O es que te tiene mucha fuerza? Que se le fue la olla. Y bueno, ese día tuve que largarme de allí porque si no lo acuchillaba, básicamente. Me largué, estuve todo el día por ahí, yo solo, ¿Quién te vende los cuchillos? en la ferretería. No jodas. Sí, paso de tirar de contactos, es más rápido la ferretería. Y la pasta me sobra ahora mismo. Y escúchame, que te he husmeado la guantera. ¿Qué haces con eso de buceo? Ah, eso fue que nos fuimos de expedición el otro día. Ah, bueno. No sé si sabes quién es... Dan, el del burger. Igual de vista, no sé si lo conocerás. Pues nada, me fui con él por ahí a ver si encontrábamos cosas, pero no... ¿Qué va? Lo que sí que funciona es el detector. El ¿Cuánto te ha detector... costado lo de 2.500 más 500 de la pieza que hace falta que no está ahí, que es el ¿Y el respirador. detector de metales por dónde has ido a cazar? En la playa. Fue increíble. Te sacas una pasta... ¡Puf! Te sacas en cosa de una horita más o menos, te sacas unos 3-4K fácil. Algo menos de una hora. Ah, bueno. Pero No está claro, mal. pero se corrió mucho la voz y eso funciona guay después de las tormentas. Porque la arena como que se queda toda revuelta y hay más cosas, ¿sabes? Ujú. En cuanto pasa la tormenta, empieza la gente a pasar el rastrillo y cuando te das cuenta no queda nada. ¿Y mota y eso estás vendiendo o qué? Cuidado con este loco. Nada. No De estás drogas vendiendo. de drogas de momento nada. Hay algo por ahí extraño que estoy investigando. ¿El qué? A ver este, Algo- a ver este. Para aquí a la izquierda. Dale. Le voy a hablar de la harina. Ahí está. Creo. ¿Ves? Ay, no me lo creo. Venga, anda, levántate del suelo. Ay, no me lo creo, mi moto. Ya te decía yo que tenía que estar. Mi moto. Y Ojalá. Voy a ver si está Francisco, ¿quién es Francisco? el taxista. Le voy a dar la buena Ah. noticia que seguro que se alegra. Seguro. ¿Francisco? Francisco, soy Martina. Te llamo para decirte que he encontrado mi moto. Sí, los tacos.
¡He encontrado mi moto! Aquí en el garaje rojo. ¿Es esto garaje rojo, no? Es el que está al lado. El que está al lado del garaje el- rojo. El que está al lado del garaje rojo. Muchísimas gracias por el follow, Paola. Hostia, perdona, Joe, ¿sigues por ahí? Quítalo. ¿Sigues por ahí o qué? Si sigues por ahí te cuento. ¿Has visto? Es que... ¿has visto? Ah, vale. Pues resumillo, nada, ya sabes que Eddie empezó en la ciudad él solo, sin conocer a nadie, empezando su vida de cero, eso ya te lo sabías. Ah, vale. Y bueno, pues va aprendiendo cositas, va aprendiendo... Que tengas un muy buen servicio. Ya se metió en el mundo de la delincuencia directamente porque se vio arrastrado a eso. Y bueno, tiene parejita, bueno, tiene líos amorosos. Vamos a... ¿Dónde? ¿Al parking de la Riva? ¿Quieres ir? Venga, vamos. Y así entro a saludar a Matthew, que yo no sé ya si tengo contrato o no. Vamos para allá. Sí, y además tienes que rescindir el contrato, recuerda. Claro, es verdad. Que eres encargada de la pizzería. Bueno, todavía legalmente no, ¿no? No, claro, joder, pero lo serás Vale, si quieres. Voy para allá. A ver si está Sofía. Venga. Nos vemos ahí. Vamos, que tiene líos amorosos, tal cual, pim pam. Y de momento le va bien, solo lo pilló la poli una vez. No tiene ningún tipo de mal rollo con la poli ni nada. Ni con mafias, ni con bandas, ni nada, se lleva bien con todo el mundo. Tengo que empezar a investigar y mojarme un poco más, porque ahora en el negocio tenemos harina. Y con la harina le hace falta a las bandas o a las mafias para... no sé para qué, la verdad. Para laboratorio, imagino que será. Y con eso puedo hacer pasta. El tema es que no se está moviendo, tío. Nadie nos pregunta, nadie tal. Entonces, si nadie pregunta, tendré que empezar yo a buscar compradores. Gente interesada. Una movida. Pero bueno, poco a poco. Y yo qué sé, poco más. Líos. Todos los días hay líos. Pues es que es un resumen, es complicado. Sí, formar rol, pero es que es complicado, porque la normativa... Bueno, la normativa. Lo que nos dijeron a los que tenemos negocios es que la harina que hay que moverla, pero con cuidado. Y no a todo el mundo, ¿sabes? Que tiene que ser algo discreto y rollo... Que no se reparta por ahí, por la ciudad, como si fuesen caramelos. Entonces se complica un poco la cosa. Pero bueno, hay gente que lo está haciendo súper descarado. Hay un anuncio ahí en las páginas amarillas y todo. No entiendo. Yo no sé hasta qué punto se puede hacer o cómo hacer, entonces pues voy poco a poco. Ya me van saliendo roles con eso, ¿eh? Ya tengo a Val ahí que ya me habló de eso, tengo a Dan que también trabaja en el burger y también tienen de eso. Tarde o temprano me acabarán buscando ellos un contacto. O lo acabaré conociendo gracias a ellos, vamos, más bien. Sí, es que eso lo lleva, no nos lo da la administración, pero sí que lo podemos comprar con la pasta de la tienda. De la pizzería, del negocio. Voy a entrar dentro. Vamos. Vamos. Pues sí, cositas así que pasaron. Pues me cogieron el otro día haciendo un desguace. Es un regalo eso, ¿eh? ¿Es un regalo el qué? ¿Sabes cuánto me metieron de multa? ¿Cuánto? $700. ¿Qué dices? ¿Y eso? Pues es la multa por desguazar. Sí, la multa para ti, porque a mí me clavaron 1000 y pico. Porque te meterían robo de coche o sabe Dios, pero ya te digo, a mí Seguramente. la multa por desguazar me dijo un tal Mousa, que es el que me pilló. Mousa. El Hostia, que me llevó, Mousa. vamos. Sí, Mousa, me acuerdo de Mousa. Sí, pues el cabrón me quitó un cuchillo, desgraciado. Y eso que le dije que era de la pizzería, era para cortar las pizzas, pero no coló. Me salió cara la broma por el Puede ser cuchillo, más bien. rentable. Ah, claro, te lo quitaron, ¿no? Claro. Claro, pues, Claro. Si no lo llego a llevar el cuchillo, sale rentable, ¿no? Lo siguiente. Bueno, entro por adelante. No voy a entrar por ahí, por la entrada de servicio. Y yo qué sé, yo estoy súper enganchado, Joe. Me está molando que flipas esto. Es la hostia. Conozco gente, yo qué sé, todos los días pasa algo, no sabes lo que va a pasar.
voy a escribirle ya que estoy aquí a Ajá. Sofía. Que Sí, vea coméntale. Claro, le voy a escribir, le voy a decir que desgraciadamente me voy. Yo me voy a Ribera Maya y Pero- nadie me llama, nadie me extraña. Yo te llamé, ¿cómo no? ¿Qué tal estás? Hola. Ya ves. No se lo digas por mensaje. Dile que quieres hablar con ella. Sí, le voy a decir que ya he vuelto. Claro. Si por mensaje queda feo, Le voy a ¿sabes? decir, Sofía, ya he vuelto. Hola, guapa. Macio, tío, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sigues igual de feo que siempre, tío. Pues están abiertas, ¿eh? Lo que pasa es que tienen cola prioritaria, ¿sabes? Money, money. Si no te importa, puedes. Ya Es un está, vicio, tío. Yo estoy ya lo he enganchadísimo. escrito. Le he hecho un pequeño spoiler y es que me piro. Pero, pues ya que estoy... Pues voy a ver... Matthew me ha dado los documentos, no trabaja mucha gente aquí, ¿eh? ¡Ay, me están llamando! A ver. Hola, buenas. ¿Arriba Ah, al sí. restaurante? Hostia. ¿Y qué? Pues se la habrán dejado unos compañeros cerradas. ¿Dónde estás? ¿Jack? Ay, pero ¿qué estás despedido? Sí, es que hay cola. Por eso, los que pagan le dan prioridad. Espera, que Te hacen la whitelist antes. Pero hay mucha gente que está pagando y se queda fuera. Complicado. Que viene un chico que trabajaba aquí, espera. Muy bien. Claro, es complicado. Hasta que falles y palmas. No sé cuánto cuesta, pero... Si me puedes poner algo de comer primero, por favor, que me estoy muriendo de Claro, hambre. ¿qué quieres? Quería un pack de 10 de joder, enchilada y agua. Vale, te pongo la factura. Vale, vale. Pero genial, vete dándole ahí. Y ya cuando puedas, entra aquí, joder. Pasa que ya te digo, aquí hay una cola Vale, ahí la terrible. tienes. Y se nota que entró un montón de gente nueva porque la ciudad está llena de gente nueva. Se nota muchísimo. Poca cobertura, ¿no? Me vas a secuestrar. ¿Tú que eres full malandro o qué? Nada, si entras tendremos que hacernos amigos, joder. Si surge. Malandro discreto, como yo, entonces. Yo cada vez me voy empozando más. Me voy empozando. Cada vez estoy metido en más mierdas. Pero bueno. Suavecito. ¿Tienes? Muchas gracias. Pues nada, había visto que estaba abierto y digo, coño, voy a venir para acá. Tengo a Val. algo de comida. Que es la que me está Oye, llevando por y el mal camino. cuéntame, Buenas ¿cómo es que te has ido? Pues nada, me apetecía cambiar un poco de aires y ahora estoy, bueno, con los taxis. Ah, eres taxista ahora. Sí, sí, sí. Pues sabes que he hecho un tour con un compañero tuyo que se llama Francisco. Francisco. No me suena, a lo mejor no hemos coincidido. ¿Cuánto tiempo? Claro. ¿Hace cuánto te fuiste de aquí? Pues, A mí me está llevando mal, como una o semana, Val, sí. por el camino Y bueno, la verdad que bastante bien. conflictivo. Sí, o O que sea, más, al menos te entretienes porque vas por ahí Me conduciendo. entretengo tal, más. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, para sacar Claro. dinero, pues ahora estoy con el tema del oro. Pero la ¿Del verdad oro? que no me va nada mal. Ujú, las bateas. Ay, Sí. es que no sé cómo. No sé Tienes cómo que ser va la muy vaina hábil. esa. Si eres hábil, Es súper fácil. sí, si tienes habilidad, sí. Yo me he pillado un neón. O sea, no sé te lo digo todo. Pues. ¿Y qué renta entonces eso del oro? A mí me renta mucho. Conozco Si gente quieres- que no le renta nada por el Mm. tema Probamos. de que es bastante malillo con la batea, pero a mí Ujú. se me da Claro. de lujo. Sí, como no seas hábil, las rompes sin nada. Pero hábil, ¿para qué?
A ver, tú coges la batea, ¿vale? Y pues te vas al río. Y tú en el río, bueno, en la playa, hay gente que se va a la playa. Es que me gusta más el río para batear. Más discreto. Sí, más discreto. Y Ah, pues con los dedos de la mano, ¿vale? Pues tú vas dándole ahí. ¿Sabes? Luego vamos a probar y lo ves, no te preocupes. Dale, ok. Sí, si quieres que te Y enseñe, no hay problema. Es sencillo también. dale. ¿Y te puso Sofía muchos problemas o qué? No me puso ningún problema, la verdad. La verdad, Sofía, muy buena gente. Me dijo ¿Y que en los cuando taxis? eso, Sí, que dime. tengo las puertas abiertas. Así que. Pues muy bien. Yo he visto en los documentos y no hay mucha gente trabajando, ¿eh? Eso ya no lo sé. Yo antes, cuando estaba así, que hacía muchas horas. Hacías Pero muchas horas. estar tanto tiempo solo y tal, a veces hace duro. Ya, es Sí. que estamos todos dispersos, ¿sabes? Nosotros en la pizzería lo que hacemos a los empleados les dejamos ir por ahí a repartir pizzas que se muevan, porque si no, si tienen que estar allí parados todo el día. Ya. La cuestión es Entonces que yo se van también por ahí. cuando salía con la taconeta, pues mucha gente no quería comprar por el tema de que no, es que acabo de comprar 20 en el kebab, es que he comprado tanto en el badulaque, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos no estás ¿Y parado. dónde está la pizzería? Creo que está en lo de la playa, ¿no? Sí, pegadita allá en la playa. Luego te la Hay un enseño. montón de sitios, ¿eh? Está también el Koi, que está muy chulo. Sí, tempranito ahí, sí. ¿El COI? ¿Eso qué es? Un restaurante chino japonés. sí, ¿Qué dices? oriental. Ujú. Mm. Está al lado del gimnasio de la playa. Ujú, justo ahí. La verdad que Anda. es bastante Oye, bonito. cuánta hostelería, ¿no? Hay en esta ciudad. Qué Sí, bien. mucho. Sí. Mucho movimiento, mucho me gusta. También han Pero abierto bueno. los talleres nuevos. De locos. Me gusta. Competencia sana, que es lo bonito. Sí, Sí, eso es sí, lo sí. guay. En los locales de discoteca no tanto. En los locales de fiesta no hay tan buen rollo. Pipí. De fiesta estaba el Bahamas y el Tequila, ¿no? Sí, pero el Bahamas y el tequila parece ser que... No, el tequila no, el vanilla. El Bahamas y el vanilla no se llevan muy bien. ¿No? Pero el Bueno. Tequila también es de fiesta, ¿no? Sí, pero es diferente. Ya no es tan de fiesta, es más bar. Como el Es más bar que Yellow. discoteca. Sí, es más como el hielo. Mm. Yo suelo ir bastante al tequila. Es que a mí los otros, Yo- tanta música. Tampoco es que soy yo mucho de fiesta, también te digo. Pues hay que salir, hombre, hay que socializar, conocer gente. Sí. La verdad es que en los taxis se conoce bastante gente, también te digo. Sí, eso sí. Yo tengo pedido algún taxi que otro. Hombre, pues eso No es la la- verdad que... No es la primera vez que me quedo tirado por allí por el norte. Pues por el norte suelen llegar bastantes servicios, Sí, Te digo, imagínate quedarte tirado en el norte y luego tener que volver a la ciudad. claro, claro. Hacerte la patita tiene su mérito, ¿eh? Y el otro día estuve hablando, no sé si será tu jefe, imagino. Se Y, llama Emilio. y ya le comenté, pues creo que sí. Que ya le comenté que, joder, que las tarifas que son demasiado baratas, joder. Y aún así hay mucha gente que le duele pagarlas, ¿eh? Joder, pues yo siempre dejo propina a los taxistas, siempre. Pues Ay. aunque son baratas, Una mea la muy a gusto gente, aquí. mucha gente se queja. Se queja Joder. por vicio, yo creo. Sí, por vicio, pero porque Claro, que te algo cobren 60 por ir de Sandy hasta la ciudad, ya me dirás tú, eso es un regalo. Se cobra por kilometraje. Por kilómetro, sí. realmente, sí. O sea, cada kilómetro son $10. Por eso, es que eso es un regalo. Está muy bien, la verdad. Pues eso, Jack, chaval, dime. me alegro de verte, la verdad. Yo es que he Nada, estado yo- en la Riviera, ¿sabes? ¿En Me la alegro de Riviera? verte, un abrazo, tronco. Joder, qué bien vives. Sí. Bueno, una pues trabaja mucho y se mete vaca... ¡Ay! Sí, colega, sí. Ay. Pues nada, yo qué sé. Yo, aunque no trabajo aquí, Ajá. me gusta pasarme por aquí, lo típico para ver. ¿Pero pasas mucho o qué? Cuando está abierto, me gusta, en vez de ir a comprar a otro sitio, prefiero venir a comprar aquí, la verdad. Las cosas como son. Pues de locos, la verdad. Y... Se agradece, sí. Hombre, Yo yo es aquí que me está voy muy a ir bien, la de verdad. los tacos con mucho dolor en mi alma, pero me voy a ir. ¿Y eso? Pues porque uno tiene que cambiar cuando le ofrecen algo mejor, ¿no? ¿No estás a gusto de encargada? Estoy encantadísima, pero tengo un trabajo mejor. ¿Y ese cuál es? Pues encargada también en otro local, con mejores condiciones. ¿No será la pizzería? Eso es. No me imaginaba.
Te he dicho Eso es. lo de las pizzas. Pues Es nada, más, yo qué sé. en Sí. Riviera he estado practicando el italiano. Ciao bambini, come Hostia. stai? Tutto bene? Vuole la pizza? Ok, va bene. Un attimo, Sí. grazie mille. Te voy a pedir yo una pizza con ketchup. Qué asco, ¿no? Joder. Mira que nos pidieron piezas raras, como la de piña, pero con ketchup nunca. Sí. O, hombre, no, es la mejor Qué manera de asco matar con a un ketchup, italiano. de verdad, qué asco. Pedirle una pizza con ketchup o cortarle los espaguetis. Joder. Claro, La gente está no- fatal. ¿Tú, Sí, quieres sí, que, sí. tú quieres que te peguen, ¿no? Si pides eso. No, no, no. ¿Qué va? Ah. Pues nada, no sé. Si algún día te apetece quedar o lo que sea, pues tienes mi número. De locos, mira, yo es que hoy cojo un vuelo a... ¿Sabes? ¿A dónde? Tú te vas ¿Sabes? está más de Sí, tiempo José. de viaje. Joder. Ah, no, mira, hoy me toca Extremadura. Tampoco es muy, muy tal el sitio, pero bueno, me voy a Extremadura una Como que tampoco semanita. es muy tal. Extremadura es muy bonita. Me voy al interior así. Y ya está. Pues nada, pues disfrútalo. Eso que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Te enseño mi coche, a ver si te gusta. Vente. Pues sí. ¿Qué coche tienes? Mira, vente. Mira cómo lo he dejado. Mira. ¿A qué me ha quedado bonito? Nada mal. Está guapo. Pues sí que te va bien con el oro, ¿eh? Hombre, me da de puta madre. Lo Joder. que... ¿Te has bateado? Fui una vez, pero ese día no estaba muy hábil. No estaba muy por la labor, ¿no? No, no estaba muy hábil. Es que en la fundición puedes hacer barras de oro, tío. Pero lo que no sé es luego dónde mierda venderlo. Eso es complicado. Eso te las tiene que comprar alguien. No, yo pensaba, digo, a lo mejor me las compra alguien. Sí. Si preguntas por ahí, a lo mejor encuentras a alguien que te la compre. Se está yendo para el otro lado, creo. Se equivocó. Creo que sí. Vale, Y... a llamarla. Guárdatelas. Si yo me entero de alguien interesado, pues... Ah, yo vendo directamente las pepitas. Estamos Hombre, pero... en la plaza, en la plaza del restaurante. ¿Dónde están los puestos? Ahí. Igual te sale más rentable vender los lingotes, ¿eh? ¿Coche qué? ¿Este es el que me he comprado? Pero bueno, pero qué carrazo, ¿no? No está mal. Qué carrazo, ¿no? Sí. Pero de los lingotes es que... Si supiese dónde venderlos, pues la verdad es que estaría muy bien. Muy chulo y el color me mola, ¿eh? Es un rosita. El color me mola bastante. Sí, ¿cuánto te ha costado? 84.000 Oh my god, pero bueno, ¿tú tanta pasta de qué? del oro. ¿Pero cuánto te da eso? Pues lo que ha dicho aquí el compa. Si eres habilidoso es mucho. Si se te da mal, Pero, poco. ¿y mucho cuánto es? ¿5.000? Pues más o menos a lo mejor me saco 6.000 a la hora. Más o menos. También te digo. Si no se te rompe ninguna batea. Patidifúsame a yo. Pero Claro. claro, se te tiene que dar bien. Sí. Si se te da Tengo bien... las manitas, ojito. Ah, Claro. No veas, pues de locos. Oye, me alegro de que la vida te esté dando buenas Ole, ole. recompensas, Jack. hombre, Me alegro de mucho. eso se trata. Con tu permiso voy a subir a tu capó. Bueno, si quieres probarlo. Toma. Ah, pues sí, déjame las llaves. A ver Manda. qué tal. Gracias. Yo te digo, lo único malo es eso. Que pues estoy mal vendiendo el oro, porque en vez de hacer lingotes, vendo Claro. directamente las pepitas. De cada pepita Pues- $150, que no está nada mal. A ver. Pues Vale, casi- todavía se mata. Dame tu contacto si quieres. Sí, y, sí, sí. y si me entero de algo, pues te pego un toque. Perfecto, tío. Oh. Ahí está. Pues eso, Ay. si me entero de cualquier cosa, te digo.
Perfecto, perfecto. Porque yo sí, ya escuché hablar de eso y sí que sé que eso te lo tiene que comprar alguien. Hay gente interesada. Pues eso tendría que eso, encontrar a alguien y que me lo quiera comprar, claro. Claro, Me da claro. un poco de miedo, ¿sabes? Yo qué sé, digo, a ver si me van a hacer luego el lío y no me dan el Sí, dinero, ¿sabes? como todo, tienes que andar con cuidado. Y creo que no es capaz de entrar. Ay, Dios mío. ¿Está bien? Pues ni tan mal. Creo que No, le no, falta- es buen creo que le coche. falta un faro, ¿eh? Mm, Pero bueno. No, que va, está perfecto. Claro. ¿Y este faro? Ah, pues se te habrá caído. A ver. Ya, ya. No pasa nada, no te preocupes. Ay. Sí, que lo siente. Pues de locos, me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Y silencioso. Es silencioso, sí. Silencioso, lo que pasa que como culea mucho, ¿no? ¿Qué? Y no me culea, es quizás saber conducir, también te digo. Bueno, de locos. Y pues nada, o sea que luego te vas de viaje, joder. Sí, me voy a Extremadura. A ti sí que te va bien en la vida. Bueno, Mira, una tiene que aprovechar los pequeños momentos, ¿no? No, no, Claro, ya lo veo, sí. joder. Si no, ¿para qué se trabaja? Claro. Es como el fin de mi etapa. Hoy es mi último día en el Arriba Restaurant. ¿Has hablado con la jefa? Sí, he hablado con Sofía. Y no creo que te haya dicho nada, ¿no? Me ha dicho que me ofrece 30.000 si me quedo, pero no lo ¡Hostia! puedo aceptar. Pues mira, tú te tienes más cariño que a mí no me ha ofrecido una mierda. ¿En serio? A mí no me ofreció nada. Bueno, a mí me pero porque es un dijo- alto cargo, no por nada. Ya. Claro. Claro. Sí, pero bueno, yo lo primero es lo primero y el corazón me dice que me vaya a la pizzería. Pues nada, pues Sí. si se te da mejor y tal, pues mira. A ver, Así si no, a lo es. mejor te pasa como a mí. Me dijo Sofía que si cualquier cosa que si quería volver, Que que le siempre puedes escribiese. volver, claro. Mm. Una casa. Sí. Yo ya te digo, o sea, cuando estoy de servicio o lo que sea y necesito comida, pues siempre prefiero venir aquí antes que irme a otro lado. Pues se agradece mucho, la verdad. Así que, pues nada, ya ahora voy a ir un ratillo. No sé si meterme con los tres en un rato o pues me va a tener un rato. Muy bien. Nosotros nos vamos a dar una vuelta, ¿no, Eddie? Sí, claro. Sí. Y voy a ir nada. a picarle el timbre a mi hermano, a ver si se levanta. Sí, ¿Sí, es verdad? ¿Tu hermano llámalo. qué tal? Mi hermano, pues ahí, viviendo la vida también. Joder, Creo que ha estado ahora por Asturias. pues no tengo ni idea. Mañana eso se va sí a tiene un México, ojorazo. o sea que, bueno, bien. Joder. Escúchame, vosotros ganáis muy bien de pelas, ¿eh? Estás todo el día de Hombre. viaje. Ganan bien, tenéis que ganar bien de pasta. Si no, ya me contarás. Es ahorradora. No, ya. A ver, también te digo, se gana mucho más de encargada que de lo que ganaba yo, por ejemplo. Sí. Claro. Se nota la diferencia. Claro. Pues nada, chicos, yo me retiro. Un placer Muy haberos bien. visto. Jack, un Igualmente. placer, que vaya muy bien. Y de eso, pues, ya te- Sí, ya te daré un toque, sí, me entero. Sí. Dame un toque o lo que sea, porque me interesaría. Claro. Hombre, es que si no estás mal vendiendo. Claro. Ya. Pero bueno, mal vendiendo el oro tampoco me da poco, ¿sabes? Me da bastante. Claro. Pues imagínate si lo vendes bien. Claro, si lo vendiese bien a lo mejor tendría, yo que sé, un centorno. Pues seguro. Pues nada, chicos, hasta luego. Venga, Jack, chao. que vaya muy bien. Venga. Chao, Adiós. chao. Vamos dentro y me cambio y Sí. me voy. Venga. Hoy directo de prueba, ¿eh? A ver si aguanta el directo, no se cae, con la cam y todo. Hola, Buenas. ¿qué tal? Muy bien. ¿Trabaja usted aquí? No, tienes la camarera ahora dentro que va a salir de servicio, así que si la pillas aún te vende. Ah, vale, perfecto. Pues gracias. Nada. Bien, está un poco hinchado.
Está un poquito hinchada la cara aún. Pero va. Bien, no me duele. Es lo importante. No estoy gordo, vale, no engordé. Simplemente tengo la cara hinchada, ¿eh? Tengo la cara hinchadilla. Pero bueno. No hay dolor. Ahora imagino que iremos a la pizzería. Le voy a enseñar la pizzería y tal. No sé si querrá ir a hacer alguna chambita. Sí, es importante. Estoy tomando antibiótico. Poco a poco va bajando, va mejorando. Ah, cierto. Que se me olvidaba. Notas. Isaac. 6.000. Mira, me deben en total una pasta, chaval. 12. 15.000 pavos me deben en total. Voy a tener que empezar a cobrar las deudas en breve. Que no es que me haga falta, porque tengo 36.000, pero bueno. A ver, los que son colegas no hay fallo. La empleada, la Coral, no creo que tampoco haya fallo. Así que... No son desconocidos. Sí, el Jacob, que son 1.000 pavos, ese es igual, sí que no... De hecho, ese no, igual ni se los cobro, porque él me dio metanfetamina en su día. Me regaló 15 bolsas de meta. Así que no creo que ni que se los cobre. Quedará una cosa por la otra. Pero los otros sí. Coral sí, Isaac también y Val también, obviamente. Que bueno, Val, si es mi novieta, pues tampoco me importa si no me los devuelve. Ahí la tiene y ahora se lo traigo. Muchas gracias. Revolution. I wanna start a revolution. Y así estamos. Ya os digo, yo ahora imagino que nos iremos hasta la pizzería a ver la pizzería y tal. O igual esperamos a que entre José, no lo sé. Igual esperamos a que entre el jefe para que le pueda hacer el contrato. Aunque bueno, primero la tienen que echar. Mientras no la echen. Ay, pues mira, te la doy que pesa un poco, ¿eh? Si quieres revisar ahora que esté todo bien, ¿vale? ¿Y qué tal? ¿Vienes mucho por aquí? ¿Qué va? Es mi primera vez en realidad. El otro ¿Ah, sí? día- Sí, quise venir pero estaba ocupado. Entonces, pues ya por fin he podido ver gente. Pues siempre hay una primera vez. Sí, mira, tenemos una placita aquí. Mira. Sí, bonito. bastante grande. Y este es el seguridad. Sí, Ah, Sí. un placer. por suerte no hay mucha delincuencia por aquí. Ah, pues menos mal. Oye, genial, entonces. Sí. ¿Tú dónde trabajas? Tienes pinta de médico. Ah, no, que va. Yo trabajo en el restaurante Koi. Anda. Ah, en el Japo. Sí. Aún no fuimos, ¿qué tal por ahí? Ah, qué guay, pues no he ido todavía. Ah, pues invitadísimos a venir. Todo bien por ahí. A ver, de momento pues está un poco tranquilo porque creo que hemos abierto hace poco más de una semana y media.
pero bueno, de vez en cuando vienen clientes, así que está bien. Genial. Es poco a poco. Los negocios al principio siempre cuestan un poco. Pues sí, pero bueno, se está bien. Además, pues eso, les invito a que vengan un día. Pues Seguro sí, que les ¿está gusta abierto la ahora? comida. Pues ahora mismo no, pero bueno, puedo acercarme y abrirles la puerta. Ah, y no, todo, no te si quieren. preocupes. No, a Vamos propósito, no. ahora a ver la pizzería, Ujú. el restaurante italiano y luego vamos. Oh, perfecto, pues ¿Vale? listo. A ver si hay algún compi en un ratito. Muy Vale, bien. ¿cómo te llamas tú? Olivia, Olivia, pues un placer, Olivia. un placer. ¿Cómo se llaman? Yo, Martina. Yo, Eddie. Eddie. Eddie y Martina, Martina. Pues un placer, igualmente. un placer, igualmente. Pues nada, voy a ir a cambiarme y cierro. Venga. De acuerdo. ¿Y qué eres, la jefa o empleada? Encargada. Ah, está bien. Sí. Buen puesto. Yo en realidad soy el subjefe de la pizzería que tenemos, que está al lado, ¿sabes? Anda. También También llevamos de- una semanita y pico abierta y bueno, poco a poco. Al principio cuesta, Ya. Pero bueno. pero contentos, ¿eh? Tenemos ya bastantes empleados, va viniendo gente, vamos repartiendo por ahí. Bueno, está bien. Ah, pues genial. Pues sí, pues sí. El problema es que los empleados son un poco descuidados y perdimos las motos que teníamos y la furgoneta. Bueno, Ostras. fue un lío. Sí. Qué faena. Pero ya sabes, tema de empleados siempre es complicado. Encontrar gente buena para trabajar es difícil. Ya. El otro día contratamos a 3 de golpe y bueno, de momento parece que controlan el trabajo y tal. No, tío, Vamos en a la, seguir en la pizzería perdimos todos los vehículos. Poco a poco. Hay que ir probando a la gente. Nosotros contratamos a mucha gente y bueno, pues a medida que no van cumpliendo o que no estamos contentos con ellos, pues los echamos y otro para el sitio. Pues sí, así hay que hacerlo. Claro. Porque hay mucha gente que te viene y te pide trabajo, le das trabajo y luego no te aparecen por allí más. Pues sí. Luego hay otros que hacen más horas que un reloj, pero no trabajan. Simplemente están allí y no atienden bien a la gente. Pues tampoco valen. Ya, no es plan de eso tampoco. Es complicado. Y Mm, luego pues hay que hacer muchas cosas. Hay que fomentar el negocio, pues tienen que darse bien de relaciones públicas, conocer gente. Porque si no, se para mucho todo. Ya es importante, pues eso, tener un poco de contactos, un poco de ahí para que haya movimiento. Bueno, y como somos vecinos, digamos, igual algún día podemos hacer algún evento conjunto o algo así. Claro, se puede mirar, por supuesto. Claro que sí. Incluso allí en el chiringuito este de la playa, que está intermedio entre uno y otro, podemos poner un poco cada uno de mercancía y montar una fiesta allí. Estaría bien. Pues sí, estaría bien, la verdad. Nosotros el otro día hicimos una, pero bueno, la de la fiesta de Andalucía, ¿sabes? El día de Andalucía. Ah, sí. Y nos fuimos para allí, para la playa, todos tal, y bueno, pues aún vendimos bastante. Ah, pues genial. Sí, sí. Fue más bien para fomentar el negocio que otra cosa, porque pusimos casi todo del bolsillo. Ya, una inversión, al final. Claro, claro, claro. Para darse a conocer. Bueno, está bien. También el otro día aquí en el hospital me dijeron que fuéramos por allí para hacer algún convenio. Bueno, hay que moverse. Es importante. Pero es mucho lío, ¿eh? Tengo al jefe, que es amigo mío, que está estresadísimo. Uf, Mucho trabajo. Sí, papeleos y de todo. Gestionar a la gente, mercancías. Un lío. ya puedo imaginármelo. No, tu puesto está bien. De encargada, al final, pues no tienes tanta responsabilidad. Está guay.
Sí, bueno, también soy muy cercana a la jefa, entonces pues estoy Le ahí ayudas. también ayudándola, sí, Claro que sí. como mano derecha en lo que puedo. Eso es importante. Pues Porque sí. si no, los pobres jefes no darían hechos, ¿eh? No, siempre es buena una ayudita. Sí, yo es que mi jefe es muy joven, inexperto, y si no se le está encima, se aprovechan de él. Uf, no, eso no puede ser. Por ejemplo, el otro día, pues nada, sabes que tenéis que tener algún abogado. Pues el abogado que vino, que lo pilló por banda, le hizo firmar un contrato de exclusividad que ya le dije yo, olvídate. Rompe eso mañana. Pues estoy en vatos. Vamos entonces. Pues órale. Venga. Bueno, un placer. Nos vemos por allí por el COI. Un placer, Pues, chicos. pues un momento, ahora vengo. Algo se le olvida. Seguro. El bolso o algo. Sí, suele pasar. Sí. ¿Y la zona en la que estáis, qué tal? ¿Hay mucha delincuencia por ahí? ¿Tuvisteis algún tipo de problema o algo? Bueno, hay vecinos por ahí, pero bueno, bien, de momento. No tuvisteis ningún tipo de problema, ¿no? De por momento nuestra- van las cosas bien. Así Por nuestra zona también hay mucho vendedor ambulante. ¿Y algún Pero bueno. problemita o...? No, todo lo contrario. Se paran, aún consumen. Bueno, Así eso que- está bien. Así que ni tan mal. Pues Si no no les interesa tampoco. Mm, Si Claro. suelen andar por esa zona, prefieren llevarse bien con nosotros, imagino. pues sí, mejor. ¿Y tú ahora qué andas si no estás trabajando? ¿Que te vas por ahí de paseillo o qué? Sí, la verdad es que me he pasado un par de horas ahí en la tienda de ropa. Ah, Y- haciendo outfits. Sí, la verdad que sí. Y nada, y pues me he puesto a mirar qué había abierto para, pues bueno, pasar un poquito por los locales, pillar algo Claro. de comida. Y bueno, y ya que he visto que estaba abierto, como no pude venir el otro día, pues dije, venga, a ver cómo es por dentro. ¿Que llevas poco tiempo en la ciudad o qué? Bueno, pues un par de semanas, algo Ah, así. bueno. Ni tan mal. Pues ya Sí. salíamos. Pues nada, cuando quieras nos vamos. Bueno, pues nada, un placer, lo dicho. Nos vemos por allí por el COI Adiós, o si te tacos. apetece pasarte por la playa, por allí por la pizzería, Adiós, taquitos, eres bienvenida. adiós. Ah, Eso, perfecto. despídete. Mua. Mua, mua. Gracias, mi casa. Mua. Adiós, tacos. Gracias, mi casa. No llores. Que te vas para un sitio mejor. De mi hermano. ¡Hostia! Ah, Que acaba de llegar hoy, estuvo de vacaciones, se fue a la ribera. vaya. Pero ¿se despedía porque ya no va a trabajar aquí? Sí, O- sí, la fichamos en la pizzería. Ah, vale, vale. ¿Dónde está? Es su último día aquí. Entiendo. Sí, he encontrado hoy mi moto que me la habían robado. Ah. Pásame ubicación y te recojo. Venga, hasta ahora. ¿Qué? ¿Dónde está? Mi hermanito. No sé, voy a recogerlo. Al lado del burger, me ha dicho. Ah, bueno, pues vamos para el mismo sitio, joder. Listo. Me está vamos llamando a mí para ahora. Pues nada, chicos. Pues Olivia, un placer. ¿era Olivia? Sí, Olivia. Muchas gracias, digo. Un placer, ¿Qué Olivia. pasa? Manito, que Mira, sigo pásame tu vivo. número. Ya veo, ya. ¿Qué tal? Sí, Lo y que pasa es así que últimamente vamos he hablando, jodido que nos debajo de quedó un muy bien. puente, sin hermanita, sin chamba. Claro, claro. Joder, Ahora Pues mi yo hermana me mejor- arruinó la vida. de viaje. Mejor que nunca, ¿qué quieres que te diga? ¿Sí o no? ¿Y eso? Hombre, claro, el negocio va bien, chambas van genial. Y así andamos. Coche nuevo, todo maravilloso. Joder, me habéis quitado mi puesto de vida, ¿eh? Nada, hay que recuperar.
Sí, sí, hay que recuperar. Y bueno, aquí para ver un ratillo y eso está, tío. Claro, ¿dónde estás? Estoy ahora mismo enfrente del burger. Me va a recoger mi hermana que le voy a ayudar a una chamba y voy para allá. Sí, sí, estoy con ella. ¿No estás con ella? Claro. Ah, vale, vale. Pues bueno, pensaba que íbamos a darle un chambeíto, ¿sabes? Claro, pues llévatela y daros un chambeito. Yo voy para la pizzería, luego venís por allí. ¿Cómo que pizzería? Claro, nada, el negocio. Joder, pero ¿esto qué es, tronco? Claro, es que, joder, de verdad. Os vais de vacaciones una semana y os perdéis. No veas, hermano. Tu hermana ya se despidió aquí en la taquería. Está ahora de despedida ahí llorando. A mí me habrán echado de no trabajar en no sé cuánto tiempo. Bueno, dijo que la plantilla es que está escasa. Pero bueno, no os preocupéis. Ya sabéis que con nosotros allí en la pizzería vais a estar bien. Joder, pues de puta madre, la verdad, hermano, menos mal. Porque... Sí, y nos hace falta. Nos hace falta porque José, madre mía, ¿eh? Yo estoy hasta las narices. ¿Qué pasa con José? José es el jefe de la pizzería. Y ya sabes que es joven, inexperto, y bueno, pues como no lo aconsejemos, se aprovecha de él hasta todo Dios, vamos. Pues tendría que ir a ayudarle, ¿eh? Hombre, claro, hay que echarle una mano. Yo ya hago lo que puedo, pero a veces me saca de quicio. Yo estuve 2 días enfadado con él. El otro día allí en la pizzería estaba tan tranquilo yo en la cocina y de repente giró la olla y me pegó una hostia y me mandó al hospital. Y me largué porque si no lo cuchillaba. En plan, le dije, mira, me piro porque si no te mato. Y estuve 2 días por ahí hermanita. un poco desaparecido. Dame un momentito, hermanito, ¿vale? Y te llamo. Vale. Dale, voy a saludar a mi hermana. Vale. Ahora te hablo, guapetón. Coño, ya llegó allí. Qué velocidad. Vamos. No veas tú, qué rápida. Ahí va Marco. Me gasta más el coche así que antes. Sí, está guapo, sí. Sin el alerón ese todo tocho. A mí también me gusta así. Al principio se me hacía un poco raro. Pero cada vez me gusta más así. Le da un toque diferente. Es que todo el mundo va igual, con el coche igual, tío. Todo el mundo va con el alerón gigante detrás. ¿Qué pasa? Chulito. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? Chulito, ¿cómo estamos? ¿Os vais de chamba o qué? Vamos a aprovechar un poquito a ver si sale. Pues darle caña. Está guapo Luego... el carro, perro. Está guapo, ¿eh? Demasiado. Ya lo probarás después. Luego pasaros por la... Sí, no te descuides mucho que te lo ganzú. Sí, voy a ir a la pizzería a ver de una. Sí, pasaros luego por allí. ¿Ah, tú Venga, estás voy para allí. trabajando en la pizzería? Hermanito. No, ¿qué va? No sabía lo del negocio. Bueno. Llevo de viaje igual que tú, hermana. ¿Y dónde has estado tú? Yo, en Cancún.
No veas mira, tú. al lado. Oye, da la vuelta. Da la vuelta. ¿Este coche? ¿Qué ha pasado o qué? ¿Qué haces, hermanito? Vamos a un banco, anda. No sé, me dice da la vuelta, ¿a dónde Porque doy la vuelta? Quería ver el coche que... Me saco una vuelta al coche de Eddie. Vale. Vale. Bueno, no me voy a Vamos a... Venga. Venga, hermanito. Con cam, efectivamente. Sigo con la cara un poco hinchada, pero bueno. Estoy probando a ver si no se me cae el directo. Con la cam. Tranquila, tranquila. ¿Esto qué es? Un Infernus de estos, ¿no? Vamos a ver. No sé si ir hasta la playa, ¿eh? No lo sé. Yo creo que va a estar barrido ya. Lo que voy a hacer es ir al baño, eso seguro. Tras de servicio. Se baja que flipas, claro. Si está todo Dios a cobrar y no se vende. Es lo que hay. Me voy a poner yo a trabajar un poco aquí, porque si no... ¿Se cayó? ¿Lo que se cayó? ¿El directo? No me jodas. Yo lo veo bien. Qué puto desgraciado. Bromas no, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, entrar de fichar. Claro, que tengo que fichar aquí. Si no... no cobro. Hay que fichar, si no cobro. Ahí está. Hola, buenas tardes, mano que saluda, mano que saluda, mano que saluda. Muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con cam, ¿eh? Esperamos aquí un momento que voy a ir al baño. Vengo ahora. Oh, yeah. Bolsillos llenos de mierda. Buenas, Silla, ¿cómo vamos?
Bien recién comido. Me alegro, me alegro. Recién comido. Yo aún no comí. Más tarde me calentaré ahí un pescadito que tengo en el horno. Y comeré mientras estoy trabajando aquí mismamente. Me pongo aquí a trabajar en la pizzería y como algo rápido. Pero es que me levanté tarde y, bueno, tarde. A las 12 de la mañana. Tampoco fue tan tarde. ¿Qué? Seguimos sin coches aquí, ¿no? Entiendo, seguro. ¿Cómo te calientas ahora un miedo? ¿Cómo me caliento? Me caliento como puedo. Tengo frío. En realidad, ¿qué hora es? Buena hora, para hacer un coche de desguace. No es por nada, ¿eh? Y luego que me vengan a buscar estos. Casi sí. Me parece buena idea. Pues que acabo de entrar al servicio, ahora no puedo salir. Qué putada. Toca esperar a la próxima noche. Textura de mierda. ¡Guau! Textura de mierda. ¿Esto cómo era? Ping. Pan. Darse. Aquí, a esperar. Oh, hostia. Te tienes frío en la cabeza. Tengo frío en la cabeza, no. Lo que tengo es el pelo sin cortar y no me apetece estar sin la gorra. Estoy mejor con la gorra. Yo tengo un pelo de mierda ahora mismo. Un pelo de mierda, una cara de mierda. Estoy más cómodo con la gorra. A ver, móvil. ¿Qué tenemos por aquí? No, eso es solo un efecto especial de alta tecnología. En realidad no existo, soy una IA, Jorge. Joder, Dan no está nunca, tío. Vamos a meternos en radio. Así por lo menos que me hablen. Teléfono de Michael, teléfono de José. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Vamos a ver, Martina. Radio 365.365. Neno. Me encantaría morirme. Hola, hola, hola. Hola, manitos. Hola.
Nos vamos por ahí, vale, hemos pillado un coche. Vale. Todo bien de momento, ¿no? Todo bien. Buenas noches. Perfecto. ¡Hostia! ¡Qué susto! Es tú, ¿no, Isaac? Cojo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy disfrutando de las vistas. Disfrutando las vistas. Ponte a trabajar un poquito, hombre. ¿Cómo? Que te pongas de servicio. ¿Viste? Coño, te confundí con un empleado, tío. Me ha confundido tela. Sí, sí, por el gorro, tío. Por el gorro. Y yo, fíjate. Yo soy del Bradulaca de Mirror y cura. Fíjate tú. Pues eres igualito a uno que trabaja aquí, tío, que se llama Michael. No, pues yo no me llamo Michael, yo me llamo Paco. Pues nada, Paco, un placer. Encantado, hombre. ¿Cómo te llamas? Eddie. Eddie, qué buen nombre. O sea, Eduardo, pero bueno, Eddie, para los amigos. Vendéis pizza aquí, ¿no? Pizza, pasta y poco más. ¿De qué son las pizzas, tío? Mira, tenemos pizza de fungi, que es de champiñones, de toda la vida. Sí, la típica. La típica. Después Los tenemos fungi, ¿no? la vegetariana, que es, No, a mí bueno, esa no. Lechuga, para la gente que le gusta la lechuga. A ver, sí. Y después tenemos para mí la mejor, que es la de la margarita, que es la más completa. La de queso, ¿no? Sí, con quesito, y sus champiñones, bacon y esas cosas. Pues esta margarita es nueva. La que yo conozco lleva queso nomás. La del barrio, ¿no? Claro. ¿A cuánto está? 25 la unidad, pero bueno, tenemos el pack. Tenemos pack de 5 por 2,50 y el pack de 10, 3,50. Después tenemos en pack 250. Ah, Claro. entiendo. O uno me puede poner, uno de pizza. Sí, ¿qué quieres? ¿Un pack de 5 o de 10? De 5. Vale. Y peladillo ahora. Y tenemos pasta también, ¿eh? ¿De qué es la pasta? Tenemos pasta, tenemos espaguetis boloñesa, espagueti di mare. ¿De tu madre? Sí, de la madre de ahí, de Aiden, que está allí. Maravilla. Sí. Y tenemos penne boloñesa. A mí los penes no me han gustado nunca. Ya, a mí tampoco, pero es lo que más se vende. Sí, no creas que la gente es muy golosa. ¿Qué digo yo? ¿Y tú me puedes hacer un revuelto, quiero decir? Un par de 55 para meterme a lo mejor para que yo pruebe cositas. Te hago un surtido, si quieres, claro que sí. Venga, un surtido. ¿Y de bebé qué tiene? De beber tenemos cerveza italiana, agua, cola y café latte. ¿Fanta limón no tenéis? No tenemos Fanta limón. O una Coca-Colita. Venga. Vale, perfecto. Surtido. O sea, ahora te lo traigo. ¿Quieres ver el local por arriba? Ven, y le echas un ojo. Sí, es que yo aquí no estoy nunca. Claro, mientras te preparo el pedido, subes por ahí y le echas un ojo. Un buen sitio si quieres algún día traer a alguna chica o hacer una cena de empresa o lo que sea, es buen sitio. Sube. Estás Y si es vegetariana del tirón. en tu casa. ¡Bonito! ¡Ay, bonito! Quiero un mix, ¿no? Pues le hacemos... Opa, todo no, coño. Uno. Margarita, fungi... Y los 3 de pasta. Y después le metemos 5 colas. Y ahí lo lleva. De 2,50. Está guapísimo el local, ¿eh? Sí. Sorprende ¿a que sí. Desde fuera no parece eso. El único apunte, ¿por qué hay velas en los baños? Para el olor. Pero, no, porque la gente... Eso quita el olor, ¿sabes? Son aromáticas. Entiendo. Y hay gente que... Pensado. Flipas. Gente que huele regular. A ver, venga, que te lo paso. Venga. ¿Qué está pasando ahí, chavales? ¡Hostia! Bienvenidos todos. Madre mía. Ahora, esperaros que tengo que atender aquí al pavo. Facturas, negocios. Es el F7. Me pongo nervioso, chavales. ¿Qué pasa? Te pasé la factura al móvil. Apaga la mire.
Perfecto. Bienvenidos todos, chavales. Yo no sé qué está pasando. Qué puta locura, ¿no? De Ibai, que estáis de coña, ¿no? ¿Que me estáis vacilando o qué? Un saludito, Ibai, si es verdad eso, un saludito. Eres un grande. Alguna pinta tiene ¿Cuánta todo. gente? ¡Qué miedo! ¿Qué? ¿Qué te parece el pack? Me ha flipado, me ha flipado. Espero que te guste, tío. Tío, muchas gracias, ¿eh? Un De placer. nada. Mira, espera que te voy a regalar un cafecito para que lo pruebes. Venga. ¿Pero qué está pasando, chavales? Que no entiendo nada. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Sí, sí. Coño, que ya le voy a mandar todos los cafés. Uno. ¿Cómo que me va a donar, chavales? ¿Pero qué me estáis contando? Estoy flipando. A ver, caballero. Un cafecito de la casa. Perfecto. Ahí lo llevas. Pues muchas gracias, tío. Voy a pegarme un voltaje por ahí. Muy bien, pues nada, eres bienvenido siempre por aquí. Hombre, ya nos vemos, ¿eh? Venga, Hasta ahora. voy a cerrar la pizzería. ¿Qué está pasando aquí, chavales? ¿Cómo tanto movimiento? Ibai, todos Ibai, pero estáis de coña. Que está Ibai por aquí viéndome. No me lo puedo creer. Por hombre, personas. ¿Qué clase de vacil es este? Muchísimas gracias, Ibai. Si en realidad eres tú, que sepas que eres un grande, tío. No entiendo nada. Vicente, ¿qué está pasando, Vicente? Infórmame, que no entiendo nada. ¿Cuánta gente de repente? ¿Pero qué pasó aquí? ¡Qué maravilla! ¡Qué grande, Ibai! Imagino que será verdad, porque está todo el mundo diciendo lo mismo. Imagino que será verdad. Será, no sé, yo qué sé. O eso, o son bots. Vete tú a saber. Qué raro. No, que va, son cuentas antiguas, ¿eh? Eso tiene que ser... Tiene que ser verdad. ¿Promoción? No. ¿Qué coño va a promocionar Ibai? No creo que esté promocionando Ibai. directo. Claro, Ibai no está en directo, ¿no? No sé, como no sea que salgo en su canal, ¿sabes? Del mítico canal recomendado o algo así. No sé. Rarete. No entiendo. Bienvenidos todos. Dejaros el follow por ahí, chavales, si queréis. No entiendo nada. Vinieron de repente y se piraron. No sé, no entiendo nada. Ya se fueron, solo cuidamos los de siempre. Sí, ¿no? Fue ahí un momento puntual, ¿qué? Qué cabrón, te ve Ibai, qué suerte. Kings League. No sé. Ibai te va a donar, no sé, no entiendo nada. Qué raro. ¿Alguien entiende algo? ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar? Ya te digo, bots no parece ser, ¿eh? No creo que haya publicado nada en Instagram ni nada así, ¿no? No sé, me parecería raro.
Sabe Dios, serán de otra comunidad o sabe Dios, estarán troleando por ahí, no tengo ni idea. Joder, se pasaron todos y no cayó ni un follow. Bien que podía haber caído un follow, ¿no? No sé, rarete, Cindas. Rarete. Pero son cuentas antiguas, ¿eh? No parecen bots. Sabe Dios. No, Rarete. mandaría el cura por el café y bevanda calda. El cura, que fuera streamer, el cura. El que vino a comprar ahora. Porque coincidió que llegó él y vino todo Cristo. ¿Y quién es? No es que no sé quién es, no me doy cuenta. De todas formas, si llegamos a 480 personas no tiene mucho sentido. Tuvo que ser alguien tocho, ¿eh? Es raro. Rarete. Joder, pena que se podían haber dejado unos follows ahí o quedarse un ratito más. A ver un anuncio, por lo menos, joder. Es por especular un poco. Sí, por especular es muy raro. Lo que acaba de pasar es bastante raro. ¿Fuiste tú, Jorge? ¿Eran tus amigos o qué? No sé, es extraño. Hombre, algo raro tuvo que pasar, sea como sea, de la comunidad que sea. Algo raro tuvo que pasar, porque normal no es que entren 500 personas así de repente diciendo todos lo mismo. Es rarete. ¿Qué tal, loco? Me acaba de pasar una movida rarísima, tío. Me entraron 500 personas aquí en el chat, todos diciendo que venían de parte de Ibai, que no sé qué, que Ibai me veía o no sé qué hostia pusieron. 500 y pico, tío. De repente, aquí todo Dios hablando en el chat, no entiendo nada. Que venían de parte de Ibai, que no sé qué, que Ibai me veía. Movidas rarísimas, tío. No entiendo nada. También te digo. Bots no parecían porque son cuentas antiguas las que vi. Sí, sí. Por 10 segundos me sentí un streamer tocho. El chat parecía el chat de Ibai. Por un momento. Qué locura. Pero no sé, no entiendo. Fue muy rápido, tío. Entraron, empezaron a escribir todos, de repente, luego se fueron. Muy raro, muy extraño todo. ¿Alguna comunidad de algún streamer tocho que cuadró y pinchó mi directo y entraron todos de repente? Imagino que será algo así. Pero ni un follow cayó, ni nada, no sé, es rarete. Normalmente que si pasa eso siempre cae algún follow. Vale, loco, nos vemos. Sí, sí, no sé, extraño. Y luego has vuelto a la realidad rotolarsi dalle risate. Rarete. Yo encantado. Ojalá se hubiesen quedado por aquí un ratito. La verdad. A hacernos compañía. ¿Están buscando? Saludos, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien. Saludos desde España, Adrián. Se me acaba de pasar una cosa rarísima. Yo os lo juro que no entiendo. ¿Qué cojones fue eso? Tú te quedaste, pero entraste con ellos. ¿De dónde venían, tío? ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien me lo explique, por favor. No entiendo qué pasó. Auron es otro gigante. Un crack. Si en vez de Ibai me llegan a poner que vienen de parte de Rubius, me lo creo.
Eddie, Estoy leyendo el chat de Twitch, sí, claro. Eddie. Sí, dime. Dime, ¿qué pasó? Hola, Hola. ¿qué pasó? ¿Los puedes recoger? Sí, mi coche es de 2 plazas, pero sí, cojo uno y luego otro, o vemos. ¿No tienes otro coche? No, de 4 plazas no. No te preocupes, vamos corriendo. Ok, entonces, Vale. ¿Qué estás haciendo? estoy aquí en la pizzería. Ah, vale, de locos, ahora vamos. Venga, hasta ahora. Pues sí, Adrián, no sé, fue rarete, no sé. Me sorprendió bastante. Y además que vinieron todos diciendo que venían de parte de Ibai. Fue raro. Pero bueno, bienvenidos, la verdad. Pena que no se quedasen un ratillo más. No, al final es una... Jorge, al final es una... Es una burbuja todo. Si de repente te entran 500 personas, mucha gente también entra porque tienes números altos. Entonces, muchos entrarían por eso y otros entrarían pues porque vieron que tenía números en ese momento, básicamente, por curiosidad. Pero bueno, estuvo guapo. Moló ver ahí de repente tanto movimiento en el chat. Y además todo bastante sano. No entró nadie troleando ni con toxicidad. Tengo que reconocer que durante medio segundo me puse un poco nervioso. Lo reconozco. Hola. Bueno, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ha hecho usted algo raro por aquí? Pues no. La verdad que no. Llevo aquí un buen rato, ¿eh? Y no vi nada. Ok, no te preocupes. Buen día. Venga, igualmente. Sí. Fue todo muy random, sí. Ya te digo, yo imagino que será alguna comunidad. Alguna comunidad grande, pues que estaban ahí. Estarían hablando en algún chat o algo y coincidió. Y dijeron, pues vamos a darle una alegría aquí a algún chaval. Y me cuadró a mí. Pero es extraño, porque normalmente cuando entra así mucha gente, cuando te cae una raid grande, como ya me cayó alguna y tal, normalmente caen muchos follows también. Y que no haya caído ni un solo follow fue rarete. Fue rarete. Igual es la comunidad de Ibai, que estaban aburridos esperando a ver si arranca directo y dijeron, bueno, pues mira, vamos a junto a este chaval. O mismo que a lo mejor, ¿sabes? Lo mítico que entras en un canal que está cerrado y te recomiendan un canal, ¿sabes? Te sale un canal de otra persona. Pues lo mismo igual durante un momento salía ahí. También es probable. Por eso decían lo de promoción, te promociona Ibai o tal. Igual por eso. Tendría sentido que durante un pequeño momento saliese ahí en el stream de Ibai. Es posible. Quién sabe. Alguna explicación tiene que tener, seguro. Pena que no se quedase ninguno por aquí para explicarme. Pero estaba lleno, me voy a levantarle las manos. Hey, bud, how's it going?
¡Ey! Sigue buscando, sí. Cantidad de gente pasa por aquí, ¿eh? Fue muy random todo. Sí, sí, sí. Sinceramente, fue muy, muy random. Hey, bro. What's up, man? Sí, claro, como siempre. ¿Cuándo han vuelto los hermanos? Hoy, acaban de volver ahora a mediodía. Acaban de volver y ya están de chambitas por ahí. Vendrán ahora por la pizzería. ¡Uah! Qué me han echado de ahí. ¿Qué hostia estáis haciendo? Paseando. ¿Dónde estás, Isaac? Mi hermana dándose una vuelta por el banco central, parece ser. ¿Tú dónde? Yo estoy de acera enfrente viéndote. Ah, vale. ¿Queréis que os vaya a recoger o algo? Nada, estabas aquí corriendo. Me voy ya corriendo hasta el puto arriba, me cago en Dios. Ah, estáis ahí al lado entonces. Ya llegáis. Hey, bro. What's up? You know how you mentioned that You know- day that you play the guitar? On Saturday evening. Let's get a band. How's 8:30? Momentos random de la vida. Acabamos de vivir un momento random. Pero encima justo me cuadró aquí con el tío este, que no sé ni si pagó siquiera, la verdad. Es que no sé ni cómo se ve, si pagan o no pagan. Debería haber un historial de ventas, tío. ¿A dónde? Ahí, justo abajo. Y el tío se llamaba Paco. Del Badulaque Mirror. No lo vi en mi vida, Julio. No lo vi en mi vida. Yo allí solo veo a Casi. A ver, yo sospecho que... Bueno, no sé, sospecho no. Fue mucha coincidencia que justo llegase ese tío y pasase eso. Igual... No sé. Igual es un streamer grande ese tipo. No sé quién es. La verdad. Igual salí en su directo y decidieron venir por aquí a saludar. Yo qué sé. Da igual. Dejemos de especular. Nunca lo sabremos. ¿Dónde estás, Eddie? A la pizzería. ¿Necesitáis Ubi? Hermanito. Ay, a ver si se vienen de vuelta, tío. Qué bonito es soñar.
El chat de YouTube, no, lo voy a poner. Lo pongo ahora. No lo tenía puesto. Gracias por recordármelo, Jorge. Siempre se me olvida, tío. Es que... Siempre se me olvida. Cállese, señor. ¿Por qué no me sale el chat? Hostia. No, de todas formas me debería salir en el OBS, pero bueno. Siempre, sí. Siempre hay más delay, sí. Hostia, ese chino me suena. ¿Quién es ese chino? Tú no serás primo del que me secuestró el otro día, ¿no? Porque te meto, ¿eh? No me mires así porque te reviento, ¿eh? Nah, el chat de YouTube no lo voy a poner porque total no hay nadie, tío. Si no tengo que abrir otro navegador. Y me va a ir peor. Voy a perder FPS. La gente sabe que estoy en Twitch. Gente, si me miran en YouTube y luego si quieren hablar se vienen aquí a Twitch. Nani, no, nani, no. Sí, tío. Desde que me secuestró aquel chino, ahora desconfío de todos. ¿Qué pasa, amigo? Tócale, tócale. Voy a ver si está la radio. Voy a poner music. Music. Imagino que no está. Las pierden siempre porque esta gente no se entera de nada. Ya van no sé cuántas radios perdidas. ¿Ves? No hay ni una radio. De verdad, qué gente, macho. ¿Ya tenéis carro o qué? Sí, vamos a la pizzería. ¿Os cuadra muy lejos el badulaque de Mirror? ¿El qué? El badulaque de Mirror. No, ¿por qué? Por si podéis parar allá a pillar un par de radios de estas de música. Vale, conduce tú. Vale, pues traérmelas ya os las pago cuando lleguéis. Na. Y a ver cuánto duran estas dos radios. Y que yo, macho, no entiendo qué cojones hace la gente con las radios. Parkour. Las... ¿Eran estas? Study, selfie, self, no, skateboard, gel, book. No, gracias. Eddie, que no me vende el señor este porque se han quedado sin radios. Vale, pues no os preocupéis, veniros entonces. Vamos. Levito.
A ver, ¿qué música podemos poner? Vamos a buscar. Algo sin copy, por favor. Me sirve. Música de los Sims. ¿Qué pasa? Tan guapos como siempre. Sí, hay que ponerla con radio, pero como no hay, y la gente, los empleados, siempre las dejan tiradas por ahí y se las llevan. ¿Y esta música que suena? Es música italiana. Ah, Perdóname. Quería dárselo a Eddie, porque Eddie... ¿Qué pasa? ¿Crees que esta música va a atraer a la clientela? Pues más de la que crees. El otro día hubo una cita romántica de dos sheriffs. Mano, yo paso por aquí y escucho... te lo animo. Paso por aquí, escucho esta música y... Te lo animo tiro- si quieres. Y te tiro una moneda. Venga, anda. A ver, hola muchacho. Si a mí no es la música que más me gusta, pero es lo que hay. Ya se le iba a hablar con el Aiden. ¿Qué te parece el local? Está crema, ¿eh? Está que flipas. Vamos a hacer un first dates aquí. Ostras. Hola, me he perdido. Sube. Voy. ¿Pero quién es el tío que está allí? Uy, qué bonito. Aiden, Oye, qué bonito el sitio, ¿no? flipas. Le estaba diciendo a tu hermanito que vamos a hacer un first dates aquí. Oye, de locos. Muy guapo. ¿Qué te parece la idea? ¿Tú qué puesto tienes aquí? ¿Jefe? Su jefe. Oye, Subjefe. está muy guapo, ¿eh? Mira los baños, flipas. 500... No veas. A ver, ¿esto 520, creo. Eso es el despacho. qué? A ver, ábrelo. Flipa. Buah, qué vistita, ¿no? Flipas a la playa. Desde aquí se chismea todo. Hoy va, qué vistitas, hermanito. Tú ahí robando y yo avisándote. ¿Tienes Pero un- tenéis que tener cuidado con lo que se habla aquí, que las paredes estas, las ventanas no están aisladas y se escucha todo de abajo. Bueno, muy chulo, muy chulo. Los baños son amplios. A ver, ¿estos son los baños? Sí. ¿Y el tío ese que tenéis ahí, quién es? ¿Cómo? El pibe de ahí abajo. Pues es el que está ahí, pues secretario. como Matthew. ¿Cómo se llama? Aiden. Oye, yo me la tengo que sacar para locos. aquí con un cuadro así con estas velas, parece un ritual, ¿eh? Oye, Mira, qué ven. bonito Sí, el baño. ya ves. Ay, qué bonito, me encanta. Es el palo olor, joder. Sí, pero yo aquí no soy capaz de mear, parece un ritual. A ver. ¿Qué son mixtos? ¿Que son mixtos los baños? Sí, efectivamente. Oye, ¿y Vámonos, la Tangui. gente que tiene bebés qué? Falta un cambiador aquí de pañales. Pues eso coméntaselo al jefe. Se lo comentaré. Si no, en la cocina, ahí encima de la encimera, ¿sabes? Bueno, vamos viendo. Está muy bien, ¿eh? Y la ubicación del sitio está muy god. Mira la cocina. A ver, la cocina.
No veas qué guapa. Joder, Sí. tantos pedidos tenemos ya. Ja, si no paramos. Prepárate cuando empiece yo a trabajar. Esto va a ser, Mira. vamos, el triple. Ay, los hornos estos, qué guapos. Aiden, un placer. La futura jefa. Y ahí tienes el almacén. A ver. No veas, a ver si cambiamos los distribuidores, ¿eh? ¿No? Los distribuidores hay que cambiarlos porque estos jamones están podridos, ¿eh? No, está curando, está curando. Claro, están macerados. Guapa, ¿esto qué es? ¿El congelador de esto es una cámara ahí de frío? Sí, Qué guapa, en verdad, ¿eh? una neverita. Uy, me estoy congelando, me piro. Quita. Hombre. ¿El qué? El bote ese. Es producto de limpieza. ¿Seguro? Sí, claro. Inflamable y todo, así. Claro. Vale. Para desinfectar todo bien, ya sabes. Sí, ¿no? No para Claro. hacer bañera ni quemar cosas, ¿no? Nada. Vale. Nada raro. Vale, no ácido. No. ¿Cómo se llama el restaurante? Pizzería Manser. Y sería que esconde Manser. ácido, hermana. Amancio. Sí, bueno, el nombre Garrafas de ácido. es debatible. ¿En serio? ¿Ácido de qué? Mira. Para las bañeras y quemar cosas. A ver. Claro. No veas este negocio para blanquear, hermano de locos. Ya ves, allí, mira. Sí. Y hay secretitos que ya os enteraréis. Sí, bueno, eso de gusta. ácido, eso es matarrata. Ah, que está aquí, es verdad. Le digo eso. Eso, si viene algún cliente, se lo meto y aquí no pasa nada. Y a la bañera. Hombre. Pero bueno, ya os digo, hay cositas que ya luego José os enseña. La cocina está increíble, ¿eh? Me encanta. Sí, es amplia. Está muy guapa, me gusta mucho. Y lo bueno de este Voy a local, hacer que publicidad, aunque esté cerrado, Aiden trabaja aquí de ventanilla Y escúchame de los menús y vende todo igual. eso que tenéis. Pues ¿Qué tenemos, a ver, tenemos pizzas, tenemos 3 tipos de pizzas de momento, que es la margarita, la fungi y la vegetariana. Oh, qué rico, qué rico. Y después tenemos de pasta, otros 3 tipos. Tenemos spaghetti boloñesa, spaghetti di mare y pene boloñesa. Ay, pene boloñeso, qué rico. Sí, es lo que más sale. Qué rico, qué rico. Voy a hacer una foto. Luego tenemos de beber café latte, cerveza italiana, agua, cola, hay los tíos de cosas. ¿Cerveza italiana cuál? ¿La Peroni? Pues sí, creo que sí. Locos. Bueno, está bien. Para que te cagas. Y hay cosillas por ahí que hay que ir viendo. Pero bueno, ya te digo, esto tiene potencial. Sí, la verdad que sí, está tremendo, tío. A la gente lo que pasa es que les flipa, porque cuando llegan aquí, miran esto, dicen, va, esto no tiene más que eso. Y una vez que suben arriba, flipan. Todo está grande, en verdad, ¿eh? Digo, Claro. increíble. Y sorprende, porque lo miras desde fuera y parece una mierda que flipas. Majestuoso. Y cuando llegas arriba, pues sorprende. ¿Mi hermana sabe italiano? Sí, he estado practicando en Extremadura. Mira, sé decir, qué velo, qué velo. Magnífico. Interesante la pasti di mesti. ¿Dimesti? ¿Eso qué es? Dimestri. ¿Dimitri? Dimitri Vegas. Bueno, es que es muy complicado. No sé. Dimestri pizzeria De la mia mamma. De la mia mamma. Sí. Algo Puesto así. di pesto. Es que es muy puesto di pesto in la italianita. Claro. Gracias por el follow, chavales. ¿Qué? ¿Queréis darle una vuelta al coche? ¿Os apetece probarlo? Yo me Bueno, tú voy, ya me fuiste. retiro, la A verdad. ver, déjame catarlo, un poquito. Venga, va, vente. Chicos, Hermanita, te echaré mucho menos. Descansa. una cosa os voy a decir. Ayer me dio recuerdo la mamá. Ah, sí, ¿cómo está Sí. mi madre? Breitner, están? muchísimas Bien, gracias. bien, tío, la verdad, dice por el que follow. Me Bienvenido. alegro mucho. A ver si la llamo yo. ¿Sabes? A ver si la llama, la tiene si la abandonada. llamo porque, exacto, tanto viaje. A la familia hay que ¿Hacen cuidarla, pisos chavales. ahí? De locos. Sí, no trabajan mucho, la verdad. Pero sí.
Bueno, pues yo me voy a una cosa os digo, cuando vuelva que me voy a ser la mejor encargada de esta pizzería. Y lo vamos Eso a espero. petar. Eso El espero. negocio, vamos a ser los mejores de la ciudad. Sí, y a José le hace falta que le ayudemos, ya te dije antes. Sí, José, le voy a enviar un mensaje. Y ya está. A ver, ¿dónde está José? Voy a quitar la mierda música, tío. Esto no es para tener en el coche, esto es para tener... ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? Ahí está. Qué durísimo. Finissimi. Finissimi. Mi fine. Intimissimi. No, algo así. Me voy a Extremadura, chavales. Muy bien. Y además, ¿sabéis qué? Voy a ir mitad en barco, mitad en helicóptero. Ole. Ten cuidado con los helicópteros. Sí. Mitad barco, Las- mitad helicóptero. ¿Cómo que en las helicóptero? aspas. Sí, ¿En que me helicóptero? voy a alquilar un heli. Eso mándame un vídeo, Nelly. Te mandaré un vídeo, Nelly. Claro, A ver. ¿vale? Muy bien. Pues pásalo chicos, bien, disfruta. Cuidarse, que me voy solo pocos días. Sí, no. Muy bien. problema, Voy Venga. a volver renovada. No, si ya te va a cambiar el DNI. Renovada. No, renovada. Por cierto, tengo un DNI que robaste, ¿lo quieres? No, quédatelo ahí El por si del algún día te Feliciano paran, ese. entrega ese. Yo te lo dije. Vale, listo. Le dices que por la noche te llamas Feliciana y ya está. Y si veis a Sofía, hermanito, díselo que es que no ha venido a trabajar hoy. Pues que renuncie, vale. Sofía dejó la taquería. Y mire. Sí. Como que la ha dejado. No, Yo que está... lo que digo. es- Sofía la verdad dejó es que taquería y está... me voy. Está bastante abandonada, desde que no estáis. Bueno, es que no es por nada, pero somos los mejores. Entonces, Sí, se nota cuando... A mí no me Cuando subieron a la- encargado, entonces tengo esa tirria, ¿sabes? normal. Bueno, pues te lo dejo, va. Te lo dejo una semana. ¿Sabes qué? Que lo dejo. Tú me lo dejas, yo lo dejo, venga. El próximo que Venga. entre ya encargado de golpe. ¿Cuántos encargados se pueden tener aquí? 2, que vais a ser vosotros. Nada de locos, esto es increíble. Joder. ¿Y Bri? Una tiene que ir donde le quieren. Bri es RPP, ¿no? Es su jefa. Ah, perfecto. Venga, hasta luego. Venga. Fecas. The fucking Bri Nation, The fucking Bri Nation. Ya ves, así somos, Brita no. Hay poca diferencia de sueldos de unos a otros. Adiós, Ya, ya. fecas. Venga, Tú, Feca, no te la pegues. con cuidado. Madre mía. No veas, llegó que no sabía ni dónde tenía la moto, Madre mía, sí me ha dicho que se ha gastado 3.000 pavos en taxi. ¿Cómo 3.000? Sí, porque ha pedido un tour. Pues igualmente, eso ahí la timaron, Ya. Te cobran $10 por, Oye, por también me kilómetro. habrá mentido seguramente. También puede ser, sí. Mira, nada, pruébate el coche. Vete a darle una vueltecilla por ahí. Quítale un poco la carbonilla. Que de ti me fío, no eres como José. José se lo dejé el primer día y casi nos matamos los dos. La chamba sabe que me ha durado 2 curvas. No perdiste la práctica. Un récord, 2 A mí- curvas. Yo ya me estrené, ya me hicieron el tour por la comisaría. Es grande, Venga, dale. Vamos, ¿qué tal? Luego ponle el modo drift, ya verás. Vale. Vale. Ya no voy a chambear más, De hecho, ¿qué hora es? Ya se me pasa otra noche más. Joder, de verdad, tío. Que me lío, que me lío.
Pitillito, pitillito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? No, finísimo, ¿eh? No, Sí. bueno, como gireto. No va mucho mejor que el tuyo, ¿eh? No, pero gira muy bien, tío, y se agarra muy bien. Eso sí es lo que tiene, ¿sabes? Sí, 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 eso sí que lo noto yo. De hecho, para mí a veces me da la sensación de que gira de más. Sí, sí. Va finísimo. Está guapo. ¿Lo probaste con el modo drift? Sí, también un poco. Corre más, ¿eh? Me he dado cuenta que acelera mucho. Sí, pero parece ser que unos putos chinos nos hackearon las centralitas de este coche todos. Este coche serio? corría más antes. Hostia, qué putada. 240 daba, ¿eh? Y ahora no, malamente da 200. Ostras. Joder, 240, ¿eh? No veas, pero es raro porque mi colega Dan, el del burger, tiene otro también igual que el mío. Y el de él le da 210, 215, una cosa así. No sé por qué. Igual la suspensión, igual lo tiene un poco más alto o algo así, no tengo ni idea. Lo llevaré al taller a que me lo revisen. A ver si le pueden tocar algo. Pues sí, esto del blindaje, eso no le pongan nada. Sí, pero pues el de él tiene el blindaje y corre más que el mío. ¿En serio? Sí, sí. Es que es súper raro, tío. No entiendo nada. El otro día fui a una carrera de esas con él. ¿Tú traes Y- conmigo o qué? Buah, fue divertido, que flipas. Pero el blindaje ese se le nota que flipas, ¿eh? Es un tanque. A la hora de tener golpes se nota, se nota. Pero muy, muy divertida. Y ayer por la noche hubo bastante movimiento, parece ser, con las carreritas. Escucha de puta madre. Sí, poco a Me doy poco. otra vueltecilla por aquí por la noche. Ahora Yo por lo- aprovecharé para comer algo, que no comí Por, nada. por lo que vi, hay muy buen rollo ahí en el tema de las carreritas, ¿eh? Se ayudan mucho entre todos y tal. En Ah, plan, de si puta te, madre. si te viene la poli, ¿sabes? Se ponen ahí a ayudarse unos a otros y tal. Está guay. De puta madre, la verdad. Es un buen A ver sitio si lo para probamos, conocer gente. Yo soy ahora más apartamento a comer algo y a ver si a la noche hacemos algo. Sí, habrá que estar atento ahí a la Dark. De puta madre. ¿Te vas a comer algo ahora? Sí, tío, que no he comido nada y no vaya. Pues Dale dale. ahí el bloque por prisa con mi hermana. Dale, que son horas. Venga, guapetón. Pues ahora después te echo el teléfono, ¿vale? Vale. Venga, me alegro verte, hermano, que vaya bien, ¿eh? Igualmente, claro que sí. ¿Quieres que te lleve a algún lado? Ah, no hace falta, no te preocupes, llevo aquí al Vale. lado. Perfecto. Venga, guapetón. Venga, chao. Oh. Bueno, pues estaremos un ratito más aquí ya y ya trabajamos todo lo que tengo que trabajar hoy. Qué raro que no haya nadie aquí trabajando, yo no entiendo nada. A ver. Hablando de comer, a mí ya me está entrando el hambre. Igual aprovecho ahora a calentar la comida y como aquí también un momento mientras trabajamos un rato más. Y luego ya le damos cañita, hacemos cosas. Vengo, ahora voy a encender el horno, voy a calentar la comida. La cámara la pongo ahora. La quité un momento. Ahora vuelvo.
La cama, la cama. Ahí. No vino nadie, ¿no? Ah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Intentando desguazar coches. He robado 5 coches y ninguno es el correcto. Es difícil, es difícil. 2 deportivos bonitos y ninguno. Hijo de su puta madre. Mala suerte, tío. Y además, en la última vez, el hijo de puta, el que manda a hacer los desguaces, me mandó a una base militar. No fui, obviamente. Hombre. Hijo de puta. Vaya lío. Bueno, pues nada, suerte entonces, tío. Ya. Yo estoy por aquí por la pizzería. Dale. Venga. Venga. Chao. Pequeño saltamontes. Tiene que aprender. Buenas tardes. Muy buenas, Yolo Master. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Guten Morning. Así mejor. Hoy estoy probando con la cam, a ver si aguanta el directo. A ver si no se me cae. De momento está aguantando bien. Llevamos 2 horitas y todo perfecto. Acabas de despertar. ¿Estuviste de fiesta ayer o qué? ¿Estuviste de party? Yo me estoy calentando la comida. Tengo un hambre. Sí, conmigo. Si te fuiste temprano, desgraciado. Parkour. Os fuisteis todos tempranísimo. Os fuisteis de fiesta por ahí, de borrachera, seguro. Vaya dos. Vaya dos. ¿Quién es ese?
Ajá. Salazar. Era Marcos Salazar, ¿no? ¿Qué pasa, Marcos? Me rindo, voy a buscar por la playa. Descubrieron lo de la playa y ahora no salen de la playa. Voy a trabajar 10 minutillos más y me salgo de servicio ya, que ya cumplí por hoy. Bueno, mientras como, seguramente me quede de servicio. Aunque sea puerta cerrada, adentro me meto en el despacho y como tranquilo. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, ya me acuerdo. Ah, ya aparecieron los hermanitos. Estuve con Martina y con Isaac. Y Martina ya le mandó un mensaje a la jefa de que deja el trabajo. Así que en cuanto coincidas con ellos, tienes que darlos de alta aquí. Ya les enseñé el local y tal. Pero bueno, Martina creo que sí vuelve a ir hoy, así que aún tardará unos días en volver. Lito, ahora meto fuego al local y cobro seguro. 9 días, pues eso. Se va a echar unos días fuera, sí. Pero nada, pasan volando. Ay, qué hambre tengo, Dios, que se caliente la comida ya. Tengo un agujero en el estómago. Necesito engullir calorías. Ah, mi estómago. ¡2 por 1 en burros! No me gustan los burros, tío. Prefiero un buen durum. Y mira que me gusta la comida mexicana, ¿eh? Pero justo los burros no es algo que me chisten demasiado, tío. O por lo menos los que probé, ¿eh? Igual... Si pruebo unos bien hechos, pues igual sí que me gustan, pero... Hasta día de hoy los que probé no me chistaron. 2 por 1 en burros. Ah. Ay. Hay que contratar gente aquí con horarios diferentes, ¿eh? Esto es una mierda. O están todos trabajando o no hay nadie trabajando. Nah, ahí no creo que haya mucho chisme. No creo. No la veo yo tan dramática como José o como Brianna. Igual me equivoco, pero... Eddie iba a intentar arreglar las cosas y quedar como amigos.
Es lo más correcto. Veremos qué pasa. Saca de aquí que te parto la cara, ¿eh? Que te reviento, ¿eh? Oh. Oh. Me pasó una movida rarísima antes. Entraron 500 personas aquí en el chat, en Twitch, diciéndome que venían de parte de Ibai, de que si Ibai me veía, que si no sé qué, que si promoción de Ibai, que si no sé cuánto. Una movida rarísima, tío. Y no eran bots, porque eran cuentas antiguas. Fue súper random todo, no entiendo muy bien qué pasó. Y tal y como llegaron, se fueron. En un momento. Pero ya te digo, fue súper random. Parecía el chat parecía el de Ibai. Estaba uno de mensajes. Sí, del chat de alguien, pero ¿de qué chat de quién, tío? Porque no se quedó nadie, no cayeron follows, no sé, nadie explicó nada, ¿sabes? Llegaron, empezaron ahí con el rollo, todos de muy buen rollo, vamos, nadie faltó respeto, ni nadie intentó trolear, ni nada. Y se piraron, no sé, fue muy raro, fue muy random todo. Y 400 y pico personas, eso pues tuvo que ser algún streamer grande. No sé muy bien qué pasó. Fue súper random todo. Lo que está claro es que estaban organizados. Era en plan, venían todos a lo mismo. La gente de Mary, no creo. De hecho, Mary estaba haciendo, en ese momento, creo que estaba con Isaac haciendo una chamba, sí. Y Mary no tenía 500 y pico personas. Ya te digo, que fue súper random, que vinieron no sé cuántos, pero por lo que me dijeron aquí en el chat que eran 400 y pico, 500 personas, no sé. Fue súper random. Ya decía yo, joder, por lo menos que se hubiesen quedado algunos. O que hubiesen dejado los follows. Se lo agradecía. Eso yo sospecho. Alguna comunidad grande pues que cuadró, que coincidió, que se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, vamos a entrar en el chat de alguno ahí a darle una alegría. Sí, es que fue súper random, porque justo llegó uno que se llama Paco, que trabaja en el Mirror, que vino por aquí y se puso a hablar conmigo, tal, bueno, a hacer un pedido, vamos, vino a comprar pizzas. Y coincidió con eso. No sé si el pavo ese resulta que es un streamer grande. No lo sé. Puede ser. Si no, yo no sé quién era, vamos. Justo llegó el tío, nos pusimos a hablar y de repente entró eso, 500 personas así de repente. Y todos diciendo lo mismo. Ibai, no sé qué, venimos de parte de Ibai, Ibai TV. Promoción de Ibai, Ibai te va a donar, no sé qué. Una movida rarísima. Paco, uno calvo, llevaba gorro, no sé. Imagino que puede ser, que sea calvo. Se parecía mucho a Michael. De hecho lo confundí con Michael. A ver, gente que se llame Paco, yo solo conocía a ese, no sé cuántos Pacos habrá. ¿Qué pasa? ¿Cómo anda, amigo? ¿A trabajar un poquito o qué? Un poco, sí. Ah, Para bien. ganar 1000 pavitos. ¿Y eso? Pues que fui a trabajar de cafetero. ¿De cafetero? Cafetero. Fui a hacer café. Allá al norte. Sí. Se gana Bueno. mucho, ¿eh? Más Sí. mucho. $1000 por media hora.
Claro, hay gente que se pasa muchas horas allí. Mucha. Y si aún vas acompañado, pues aún vale, pero estar solo tiene que ser un coñazo eso. Sí, porque fue con una chica. En Spain uno también estuvo, pues igual fue ese. Igual fue que coincidí con él, pero es tan grande, tiene tantos números o qué. Igual fue ese, pues coincidí con él y vino y pues, de repente entró todo Dios ahí. Puede ser que haya sido por eso, ¿eh? Pero lo raro es que se pusieran todos de acuerdo para decirme lo de Ibai, no sé qué. Hombre, suelen oler mal las papeleras. Pero la nuestra no. Joder, pues mete la cabeza un poco más al fondo, a ver si encuentras algo. A ver. Joder, te desmayaste, claro. Ya, cabrón. Joder, la puta mierda. Pues yo qué sé, pues igual venían de ese chat, no sé. Pero ya te digo, lo raro es que, que normalmente cuando pasa eso, cuando te viene una raid grande o te entra mucha gente, normalmente siempre caen follows. Porque hay mucha gente que le da follow. Y no cayó ni un follow con esa movida. No sé, fue raro, muy random. Yo pensé que eran bots, de primeras. Pero luego me puse a ver alguna cuenta así aleatoria para ver la antigüedad y tal, y eran cuentas antiguas. ¿Vas a ir a la fiesta tú? Yo hoy tengo la carrera de motocross, chaval. ¿Me puedo apuntar aún? No. Puede ser, a ver si despierta Dan y le digo. ¿Pero se pueden meter patadas a la moto? No creo, es una competición limpia. Bueno, limpia. Ahora es cuando te doy vibes, sí, yo vamos, hasta que llegues tú, que firmaba. Mierda, yo vamos. Broma. Tranquilo. Ten cuidado, que aún vas a perder el otro ojo. Perdón. No te digo yo. Perdón. No sé, yo pensé por un momento que habría salido en el... ¿Sabes lo mítico que entras en un canal que esté offline, que no esté conectado y te sale un vídeo de otra persona, de otro streamer? Pues por un momento pensé que salía ahí, ¿sabes? Que igual salía en ese canal. En el canal de Ibai mismo. Y una pregunta más precaria. Pero no sé. Dígame. ¿Tú cómo coño consigues tanto dinero? Trabajando. ¿Pero dónde? Pues aquí en la pizzería y poco más. Sí, pizzería de mis huevos. ¿Qué te pagan? ¿$500 la hora? No, sí. ¿Al media hora? Sí, claro. Te has dicho que el dinero te sobra. A ver, sobrar es relativo. Tengo bastante. No me va mal. ¿Pero cuánto tienes? Tipo, si se puede saber cuánto tienes. No sé, 20, 30, 40. Pero si trabajo yo más que tú y tengo menos. Coño, pues porque tienes que hacer trabajitos extras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues mira, puedes ir allí a una ferretería, comprarte una batea de esas de buscar oro y ponerte a buscar oro en tu tiempo libre. ¿Pero paga mucho o qué? Hombre, pues yo conocí hoy a un tío que me dijo que se estaba sacando 6.000 la hora. Hostias. Pero claro, tienes que ser hábil. Y que no te roben. Por lo que me dijo es eso, que hay gente que no gana un duro porque no es hábil, pero la gente que es hábil se saca bastante pasta. Si quieres probar, pues es sencillo. Ya te digo, vas a una ferretería, te compras las bateas estas de buscar oro y te vas a cualquier río, playa o lo que sea y... ¿Y montaña? Tiene que ser en ríos o playas. Vale. Como los típicos vídeos de YouTube, ¿no? Sí, tal cual. Los de encontramos oro a las 3. Eso es. Yo te diría que te recomiendo que vayas a un río, sinceramente. Mejor que playa. Porque Sí, la playa está muy buscada, ¿no? No, que es más... Como el agua fluctúa. Es más discreto, básicamente. Ah, vale. Pero no Estás hay tesoro ni nada. Más escondido. No, pero claro, es que en la playa te mira todo Dios. Que en la playa hay mucha gente pasando el detector de metales. ¿Y tú tienes algo para defenderte? Yo, pues en la ferretería te puedes comprar una palanca. No, digo si tú tienes. Yo siempre llevo una palanquita encima. ¿Y si te para la policía? Pues si me para, pues que me digan lo que quieran. Si se la quieren llevar, que se la lleven. Pero no te pueden poner cargos, ¿no? Por eso. ¿Por qué te van a poner cargos por llevar una palanca?
Hombre, porque puedes hacer daños a la ciudadanía. Sí, claro, pero también es una herramienta de trabajo. Claro, eso es verdad. Es que a un amigo mío le quitaron un destornillador. Joder, pues ya ves, qué mala suerte, tío. Sí, porque ¿Sabes? estaba atornillando un mueble, creo, y fue a la calle para comprarse una botella de agua, lo paró la poli y ¡fum! Claro, sí, siempre te arriesgas a eso. La palanca, si quieren, también te la pueden quitar. Ellos dicen que puede ser la puedes utilizar como arma y te la pueden quitar, pero no es lo mismo llevar una palanca pues que llevar un cuchillo. Pues un cuchillo es más difícil de justificar. Hostia, me han pagado. Ya, eso también es verdad. Pero diré que es porque eres cortador profesional de jamón. Sí, yo le dije que trabajaba en la pizzería y me lo quitaron el otro día. Le dije que era para cortar pizzas, pero no coló. Ay, ¿cuánto vale un cuchillo? 3.000 pavos en la Pues ferretería. vale más un bate que un cuchillo. No, el bate son 2.500. No, el bate son 6.000. ¿Qué va? Ah, ¿no? En la ferretería está... No, en el Amunation, creo. Está a 2.500. Pues el jefe le vendió un bate a Marcos Salazar por 6.500. Pues lo timó. Sí. Y la verdad me alegro. No te voy a mentir. Claro, es que eso no te lo quitan, joder. Este es un mentiroso. ¿Ha venido algún cliente o algo? Sí, antes vino un tal Paco, que trabaja en el Mirror, y poco más. jefe. Pues, para cogerte, sí. No, a ti. Un calvo con gorro. Bueno, como si oís un poco. Sí. Ay. ¿Tú de qué equipo eres o no te gusta el fútbol? No lo sigo, la verdad, mucho. Yo cuando era pequeño, joven, pues seguía mucho al Celta de Vigo. Celta de Vigo. Con Yago Sí. Aspas. Sí. Pero ya hace tiempo que no... Hace tiempo que no sigo el fútbol. Tengo la cabeza en otras cosas. Estoy enfocado en mis objetivos. En estiramientos, no como ayer. En volverme rico de nuevo. ¿Fuiste rico? Sí. ¿Y cómo lo perdiste, si se puede saber? Hombre, pues porque lo que rápido llega, rápido se va. ¿Lo gastaste la maleducada? Básicamente. Mis padres... mi padre, que era mexicano, pues tenía mucho dinero. Y cuando murió, pues me dejó la herencia y la malgasté, la verdad. Malas inversiones. Que seguro que le pusiste 50 al rojo, 50 al negro y salió al verde. Un poco de eso, un poco de criptos, un poco de todo. Hostia, ¿pero qué criptos compraste? Shitcoins, tío. Shitcoins. La del perro esa. Sí, que compré cuando estaba muy caro y bajó y ahora pues estoy rezando a que vuelva a subir. Hostia, la del Dogecoin se llamaba. Sí, o Chiva, o bueno, no sé, hay sí, varias. sí. No, Hice varias inversiones muy malas. En el momento adecuado, no era el momento adecuado. Sí, pues ahora el Bitcoin está en $57.000, Sí, lo sé. Lo sé. Ha fluctuado otra vez. Es lo de siempre. ¿Tú Yo... entiendes eso? Sí, Ahora. claro, estoy al día. Entonces, ¿vas a ir subiendo o va a bajar? Estamos en el momento que si se repite lo de siempre, pues quedará a lo mejor como mucho una caidita más y luego volverá a subir. Uf, qué rico. Pero, y no va a volver a bajar, ¿no? Siempre se va a mantener. Oh, lo de siempre. Subirá, ahora le toca el halving y vendrá un momento fuerte que subirá, pues vete tú a saber hasta dónde. Vete tú a saber, porque igual te llega a 200 o a 300k. Y luego caerá otra vez a 50, 60, 70. Y luego volverá a subir y así. Una montaña rusa. Yo es que tengo un amigo que compró 100 cuando... No, 100 no, perdón, me fumo un porro. 100, eran tipo 10 o 12 cuando valían, no sé, 1 euro o 2 euros. Ya era rico. Hombre, claro. Mucha gente le pasó. Lo que pasa con las cripto es que la gente va por FOMO y todo el mundo compra cuando está caro, cuando no es momento de comprar. Cuando está barato nadie lo quiere. Efectivamente. Cuando está barato todo el mundo piensa, no, que se va a la mierda, eso no va a ningún lado y nadie compra.
Luego, cuando está subiendo, que mucha gente gana pasta, dicen, hostia, yo también quiero. Y compran cuando está caro. Y luego la gente que empieza a minar criptos, que tienen un almacén entero. Eso fue su día, eso ya se acabó. ¿Sí? Eso, ¿Hay más criptos? ¿qué va? De minar, no. Eso ya ahora quedan grandes empresas que lo hacen a lo grande, pero al por menor eso ya no es rentable. Hostias. Eso en su día sí, en su día se ganó mucho dinero con eso. ¿Y fuiste tú lo que me explicaste lo de la retina del ojo? No, eso lo dijeron el otro día aquí, no me acuerdo quién. Lo dije yo, pero... Ah. pues entonces lo vi, no sé, creo por Instapic o algo así. Sí. Que literalmente está en circulación solo el 0,5% y son... Claro. Han vendido 70.000... Bueno, han vendido no. Hay en circulación 70.000... ¿Cómo se llama? ¿La criptomoneda? No me acuerdo cómo se llama, pero eso sí, solo hay... WorldCoin. Si solo hay esas en circulación, en el momento que vaya viendo el resto, el precio va a ir a la mierda. Te lo digo yo. Por eso. Si solo está el 0,5 en el mercado y ya hay 70.000... Claro, pues imagínate pues cuando esté el 100%. El precio se va a ir a tomar por el culo. Efectivamente. Y la gente que lo compra 9 cada una, madre mía, luego lo va a revender Claro. a 5 chuches de melocotón. Sí, tal cual. Es un mundo complicado que hay que andar con mucho cuidado donde metes el dinero, te lo digo por mi experiencia. Ya, me he dado cuenta. Pero por lo que veo te sobra un poquito, ¿no? Para comprarte ese coche y tal. Ah, bueno, pues eso es de trabajar. Yo llegué aquí sin un duro, con una mano delante y otra detrás. Con lo justo para ir de fiesta y comer. Para ir de fiesta 100%, obligatorio. Claro, ir de fiesta es la forma de conocer gente y hacer contactos. Es complicado, pero hay que ganar... Una mano así y la otra atrás, ¿no? Claro, tal cual. Es complicado, pero la vida, como no te muevas y no hagas tus contactos, pues está complicado. Sí, ya. Tienes una colección de rosas ahí, ayer sacaste otra. Huele bien, ¿no? Sí. ¿Quieres olerla? Mira. Hostia, la comida, tú. Huele bien. ¿Sí? Hostia, espérame que me llaman. ¿Quién me llama con llamada no identificada? ¿Sí? ¿Podrías venir a recogerme? En comisaría. Hostia. ¿En comisaría? Sí, Vale. me hice un badulaque y me salió mal. Vale, voy ahora. Dame un minuto. Dale, muchas gracias. Chao. Vengo ahora, voy a por Salazar. ¿Por qué? ¿Dónde está? Se quedó tirado. En comisaría lo escuchamos, ¿no? Le han puesto... No sé qué le habrá pasado. Se metería en algún lío. ¿Tiene antecedentes? Pues no tengo ni idea. Si está en comisaría, no sé si fue a poner una denuncia o si lo cogieron haciendo algo, no tengo ni idea. Vale, no te preocupes. Ahora, cuando venga, a ver qué me cuenta. Venga. Hazme un resumen, ¿eh? Sí. Tú pregúntale por qué estaba. Si quiere contar, que cuente. Yo tampoco quiero detalles de lo que haga la gente. Vale. Yo te espero aquí. Venga. Voy a apagar la comida del horno porque si no... They oiled my whole body for the shoot. The men all crowded around the set. Vidita. Well, I appreciate y'all paying my day rate. I'm trying to get my exposure going. Ahora como. Voy a buscar a este y luego como.
Hostia, cogió vuelo ahí, hijo puta. Vamos a ir despacio, que no me apetece que me paren. Porque me van a quitar el cuchillo. O el cuchillo, la palanca. Y no me apetece. Madre mía, cómo huele esa comida, Dios. Me está rillando por dentro, ¿eh? Entonces, ¿qué le digo? ¿Quién se dedica a hacer...? En la mierda económicamente hablando. Eso es. A ver qué tema de los trámites, ¿qué nos hace? Le quería preguntar. Hostia. Focus roleando de poli. Fue mal la cosa entonces, ¿no? Ya. A buscar cuál es la playa. Es que no, iba todo perfecto. Y una mala... un giro malo y valí verga. Claro, es que es complicado, ¿eh? Que justo la Mary se había chocado, no sé con qué, pero se había chocado y yo estaba libre prácticamente. Simplemente me metí a un lugar sin salida accidentalmente. Y ya está. Y valí. ¿Habías sacado algo? 1000. Es que... Sí, es que no renta. No renta nada, pero nada de nada. Quería intentar a ver si sacaba más, no, una mierda. Que no. Eso no dan nada. Es normal. No dan abastecido las cajas. Tanto robo. Por lo menos, bueno, un mínimo de información saqué de la poli, yo qué sé. ¿De qué? De que nada, de agentes y rangos, no mucho. Ah, bueno. De algo servirá. Mucha gracia, me toca pasarme 3 horas en la playa. Venga. Está como una cabra. No sé que tuvo un lío con un tío en la calle, estaba allí con temas de denuncias. Voy a ir a la oficina, que voy a comer algo. Vale, perfecto. ¿Pero tiene antecedentes o no? No tengo ni idea, no se lo pregunté. La puta, ¿dónde ha ido ahora? Pues dijo que iba a la playa. No sé. No sé si estará con el tema de las bateas o ese que te dije yo, o con los detectores, o no sé. Anuncia que estamos abiertos, por favor, antes de irte. Sí. Gracias. ¿A qué quieres saber si tiene antecedentes o no? Bueno, vamos a comer. A comer. Pongo musiquita, quito la cam. Tardo nada, ¿eh? Ay, qué hambre, Dios.
I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. ¿Cómo quema? So bitch, I better love me. Look what I'm becoming. In my mind I'm running all around circles. Better thoughts are coming. And my mind is like a reflex. It knows just what I need next. If I could just believe, then I know I can turn all of my thoughts into a real threat. 'Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast, I'm gone. Grow fast, big splash, all cash, like watch me as I take off. Be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La da da, yeah, I'll be in the top spot, putting work in, 'cause I'ma be a boss, in a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha-cha-cha, I'm living in a daydream. Yeah, it may seem, but I manifest this every day. See, I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game. Got gratitude, no bad mood, just fab views. Ooh. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, 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 blow up. Happen to good people. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel.
Some people live, others stay fearful. This world ain't never been peaceful. You got good, always butting heads against evil. The good try to be fair, but the bad lethal. They gon' fight dirty, every single one deceitful. Stand up, I wanna see your face. Get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch. You gotta break through the walls and get after it. Only time will tell who's gonna make it. I promise you, I'ma be the one who's gonna take it. I fight, I provide, leaving blood on the pavement. If you're up against me, then you better be praying. Cause I'll keep punching till my knuckles start breaking. I'll keep going through the blood that I'm tasting. I won't stop till they've all seen greatness. The battle for my world just started, I've been waiting. Villains and heroes, only time will tell who will win and who will fail. Villains and heroes, no there ain't no one else. Pick a side or by yourself. I got this, there ain't no going back. Leave it all on the battlefield, push the attack. You can't stop me, I'm obsessive. A lot of people think that I come off aggressive, but I'm just passionate. Why aren't you? Ain't nobody care if you got nothing to lose. You gotta put yourself on the line, make moves. Otherwise you'll be a sheep with the lions watching you. Only time will tell who's gonna make it. I promise you, I'ma be the one who's gonna take it. I fight, I provide, leaving blood on the pavement. If you're up against me, then you better be praying. Cause I'll keep punching till my knuckles start breaking. I'll keep going through the blood that I'm tasting. I won't stop till they've all seen greatness. The battle for my world just started, I've been waiting. Villains and heroes, only time will tell who will win and who will fail. Villains and heroes, no there ain't no one else. Pick a side or by yourself. Today is the day, don't waste any time. Know it's time to make a change. Up in your mind, rearrange. Start thinking you're the hero headed out on your way. There's gonna be good times and bad times. That's alright, just stay on the line. Cause in life we all got a different mission, but the good guy always wins, that's a given. If you stay committed, you stay driven, you'll be looking down the barrel of completing your mission. Ignition, light the flame, get the fire and you listen. Take these words deep, cause this is real, ain't no fiction. You don't need drugs, help any prescription. Just persistence and energy can win any competition. So keep fighting, facing any opposition, and be the hero in a story you yourself have written. Villains and heroes, only time will tell who will win and who will fail. Villains and heroes, no there ain't no one else. Pick a side or by yourself. My body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fight, you will see the bullets fly. War cry, and there ain't gonna be a place to hide. I got something that's deep inside, like an instinct saying there gon' be a fight. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and something change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. There ain't no going back now. 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 Yeah, I'm ready to brawl. Casi está, ¿eh? Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Round two. Hands up,
protect your face. You get blows to the dome and the blood you'll taste. You got one shot, so no mistakes. Pick your spot, let it rock, let out all the rage. It's a new me, ain't afraid of anything. You can put me in the middle of any ring. I will come out a champ when the hands swing. Watch out, you'll be knocked out in a blink. I can feel the eye of a hurricane. It's gone now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and some change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. They ain't no going back now. 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 Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Yeah, I'm ready to brawl. Sometimes it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. In this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause I'll do my way. Make a buck from the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. Are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. I'm sick of the declining mental health. How about you go help out your fucking self? Take control of your life, don't need no one else. It's about time that we all get help from ourselves, like a fucking shelf. Stack the chairs up and find a way to do it all by yourself. We're always deferring to somebody else. The key is to show everybody, don't tell. My God, are we all to blame? We should feel ashamed. It drives me insane. It feels like a game. We all lose and blame someone else cause we feel like they rigged the game. But no, ain't nobody ever gonna stop you. Put your mind to it, nobody will drop you. All the way to the top, never stop you. Got one life to live, so see it right through. Are you inside? I'm sick of never feeling quite right. I'm gonna make a change this time. You better do the same and climb. Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next. Trust me, take a deep breath. Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head. Dios, qué bien quedé. Vale, gracias por esperar, chavales. No sé si queda alguien por ahí, pero vale. Ya estoy, ¿eh? Let's go. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty.
A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you were born across. I won't stop, I'm here to Hasta Jorge. ¿Qué tal, chavales? Buenas. Ese es el ruso. El pelo amarillo ese. Juraría que sí. Hablé con él el otro día. Igualmente, hasta luego. Otro 5x5 que vendió. Maravilloso. A ver cuándo me vas a bailar, ¿Qué? ¿A ver qué? ¿Y cuándo me vas a bailar? A bailar. Un poco, sí, sí. Bailar, dile al jefe. Que te baile el jefe. No, no. Hasta luego. Adiós. El jefe baila de otra manera, con palos. Ahí, pa, 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 Bueno, algo harías. pa. Gracias, jefe. Pumba. Bumba. Pumba. Voy a apuntarlo en el documento. Sí. ¿Qué hora es? Son las 5:10. Mi in-game son las 4. Volvió la camaurona a Ash. ¡Ay! Me da que Jason se va, Se va. Que deja el chollo, dices. No, no. Compalta. ¿Eh? Lo vais a echar. ¿Por qué? Tiene 3 ventas. Hombre, pues sí. Claro, si no vende. Ay, y tampoco trabaja nada. ¿Estás bien? Hola, que doy corazón. ¿Quieres que te lleve al hospital o qué? Uy, pero a ver qué me pasa. No te mueras, ¿eh? No. Me ha dado un pinchazo gigante en el corazón. Joder. Dios. Lo que no te pasa a ti. No, ya. A ver, da un segundo. Ay, hace bola. Hace bola el pan. Pero nada, yo me salí de servicio ya. ¿Por? No voy a ir a darme una vuelta. Llévame contigo, por favor, ahora es un día. ¿Eh? Llévame contigo a dar una vuelta. No puedo llevarte. A donde voy, no puedo llevarte. ¿Por qué no? Pues mira qué cara bonita que tengo. Ya. Me quedo así y nadie me ve. Me protejo. De momento, aún no tienes mi confianza al 100%. Es lo que hay. ¿Por qué? ¿Es algo de No. ¿Una pista? Nada. Algo que sea, algo de los jefes de la pizza o algo. No, ahí tienes intriga. Quédate dando vueltas. No te preocupes, no es nada importante. Vale. No, lo digo más. Es que si no es muy aburrido estar aquí, Ya, pero es que, claro, es que no, perdimos las motos y la furgoneta. Sí, perdimos todos. Lo único que cojas tu coche y te vayas por ahí a intentar vender por ahí. Ya. Y luego le pides el pasta para gasolina. Sí, estás tú en la paga. Hombre, pues si usas tu coche debería. Ya, pero vamos.
Di gracias que no me mete un escupitajo en el ojo que me va bien. Pero bueno. Es lo suyo, ¿eh? En vez de que estés aquí parado, que te muevas por ahí a intentar vender por ahí. Ya, pero bueno. Ya me conoces de la ciudad vendiendo pizzas. Siempre que voy dice, ¿tú Claro. eres pizzero? Claro, claro. Le vendió a todo el mundo. Normal. Y lo de con el mecánico Armando ese, ¿cómo ha quedado? Pues no sé, parece, me dijo José ayer que le hizo una oferta, una contraoferta, y están negociando ahí. No lo voy a llevar. Pues espero que vaya bien. Sí, esperemos que sí, para empezar a facturar un poco más. Sí, ¿le puedes comentar a José que me suba un poco? A menos así tengo, no sé, más interés en trabajar. Que me suba no el dinero, sino el rango. Que lo ponga diferente. Sí, eso tienes que hablarlo con él, yo ahí no me puedo meter. Pero dile que me lo merezco. Sí, eso ya lo sabe, él mira los números igual que yo. Ya, pero si se lo dice un subjefe es porque de verdad lo estoy haciendo bien. Y a mí no me hace ni puto caso. Ojalá me hiciese más caso. ¿Y el rollito ya que te llevaste en Brian? Ah, con Brianna nada. Me gusta meterme con ella de vez en cuando. Sí, tal cual, sí. ¿Sabes de dónde me lo he sacado? ¿Eh? ¿Sabes de dónde me lo he sacado? De los huevos. Eres como Doraemon, tienes ahí un peto mágico. Sí, ¿quieres verlo? No, gracias. Venga. Adiós. Chao. Armando se fue de viaje, sí. Adiós. Hasta luego. En realidad debería de ir con el panto, no debería ir con esto. Voy a cambiarlo. ¿O no? Es de mañana, aún hay que esperar todo el día. No es buena hora para hacer desguaces ni hostias. Hostia, me quedé empachado, ¿eh? Uf. No, esto, aquí. Está abierto. Me sirve. Vamos a ver.
Que hace tiempo que no vengo por aquí. Hola. ¡Holi! Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ya te Bien. digo. Sí. Que ahora soy un hombre de negocios y estoy muy ocupado. ¿De negocios de qué? Y tenemos la pizzería esa de allí de la playa. Oh, pues justo la pizzería, pero que no es el chill out. No, claro. Es la pizzería, pues no la he pizzería. ido todavía. Pues Bueno, luego voy. pues Luego eres voy. bienvenida. Bien, genial, luego voy. ¿Qué tal va todo por aquí? Bien. O sea, he abierto hace un ratín. Estaba chismeando un poco porque el chisme siempre es bueno. Ujú. Y ya está. Y- ¿Hay algún chisme fresco o qué? Sí, pero muy personal. Pero sí, Ah, vale. sí, muy fresco. O sea, muy interesante, pero bueno. Sí. Bueno, pues ponme algo de comer y de beber, anda, porfa. Vale, ¿qué quieres? Sí, ponme un combo de 5. Escógelo tú, a tu elección. Vale, de Tu- 5. Oh, ¿Tu favorito? mi favorito. Vale. Ay, plancha bragueando un poquito. Y pongo la ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí. Un sheriff, un policía y otro tío bailando. ¿Puedo salir a ver qué hacen? Es que Eh, esto es algo que nunca había visto yo. Es curioso, ¿no? Sí. A ver, le pongo música, si eso, espera, voy a poner la radio. ¿Cómo? Se ve que les dio vergüenza. Vale, les iba a poner música, vaya. Uy, Joder. le pongo la facturita, vale. Sí, claro. No me trates de usted. Que me siento mayor. Perdón, es la costumbre. Es que a todo el mundo le trato de usted cuando estoy trabajando. Y cuando no estoy trabajando, pues casi. La educación no está de más nunca. Eso dice mi madre. Ahí tienes... Uy, perdón. Listo. Pagada. Ahí está. Muchísimas gracias. Ni nada. A ti. No a usted, a ti. Te cuesta, ¿eh? Sí. Es que... digo, bueno, un conocido, no sé, no consideraría amigo, ¿no? Más conocido, que le molesta mucho que le hable de usted. Y se enfadó Claro. conmigo porque me salía solo. Claro, es que es normal. Hay que entenderlo también. No Ya. tiene por qué enfadarse. Pues se enfadó y dijo, ¿me estás vacilando? Digo, no, que lo hago sin querer, que no te estoy vacilando. Y yo creo que más o menos he conseguido ya hablarle, bueno, Bueno, lo intentas, que eso es lo importante. sí. La intención es algo... Bueno, debería ser suficiente. Sí. Yo me sigo preguntando qué es lo que acaba de pasar, pero... Sí, fue súper extraño, sí. Pero Un era sheriff, como- un policía... Es como una un chiste. furgoneta. Sí, la verdad. Era como un chiste malo. Un sheriff, un policía y un tío de calle, de la calle, no sé. Sí, no sé. Pero se ha subido y se han ido los tres. Es como que han llegado, se han bajado, han bailado, Sí. se han subido, se han ido. Súper raro. Sí.
Joder, Bueno. yo les iba a poner música, digo, ya que estoy. En esta ciudad, bueno, pues una anécdota más. Sí, no es lo más raro que he visto. No, Creo yo. desde luego que no. Pero sí, sospechoso, extraño. Sí, pues sí. Porque sí, fuera de servicio, sin traje, tengo visto a muchos policías por ahí de fiesta y tal, pero Ah, estando Claro. de servicio, súper raro. sobre todo que hace un sheriff con un poli, con alguien. Claro, claro. En un Creo que ese todoterreno alguien- negro. Sí, era como un coche de secreta, pero sin ser secreta, porque Pues igual era las- policía secreta, sí. pues muy secretas no eran. No, desde luego que no. No. Igual se pensaban que estaba cerrado el local. Y en cuanto te vieron salir, se cagaron. Dijeron, hostia, que nos pillaron. Uy, ¿quién me habla? Ah, ya me están preguntando. Buenas, jefa. Ah, ¿qué quieren? Es duro lo de ser jefe, ¿eh? Sí. Cansa. Mucho. Eres jefe también, ¿no? No, subjefe, pero bueno. Ah, bueno. Digamos Cansa que igual, lo que pasa es que cobran menos. Claro. Digamos que ayudo bastante al jefe. Pero es un lío, ¿eh? Empleados, que si papeleos, que si esto, que si lo otro, joder. Sobre todo los convenios, estoy harta. Buah. Y Nosotros es que no tengo realmente casi convenios, pero no, estoy harta. no nos rompemos la cabeza nada, ¿eh? Abogados, que lo lleven ellos todo. Sí. A ver, yo tengo una empleada, Ilia, no sé si la conoces, que se Seguro. ofreció ella. Y dije, pues ala. Hombre, maravilloso. Adelante, si te hace ilusión, yo no te voy a decir que no. Está claro, y te ahorras el abogado. Sí. Y problemas con los abogados, porque también hay que tener un cuidado con ellos que no veas. Sí, tenemos abogado, pero es que nunca viene. Pero... Nosotros estábamos trabajando con Connor, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Sí, pues ese. Y se aprovechó del jefe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hizo firmar un contrato de exclusividad y mi jefe, pues bueno, el jefe como que no se entera de nada. Y lo firmó. Pero bueno, luego me lo enseñó a mí y ya le dije yo, deshace ese contrato ahora mismo. ¿Qué exclusividad ni qué nada? Hay que tener siempre varios abogados, no uno solo. Y además de Connor creo que no me han hablado muy bien. A mí tampoco. De hecho, íbamos a hacer un convenio con uno de los talleres y nos vino uno de los jefes del taller, un tal Armando. Sí, a mí también. Sí, Armando. a avisarnos que no hiciéramos que cambiásemos de abogado, vamos, que será un poco raro. Hostia, ahí los vienen. Uy. Ah, no, estos son diferentes. Sí. No veas cómo entraron ahí, ¿no? Sí, con un saltito y todo. Sí, haberse matado. Bueno, ya que he visto cada cual. Sí, tienes que ver de todo, me imagino. Mira qué conjuntaos. Bueno, Copito, pues te dejo con los clientes. Me voy a ir a dar una vuelta. Ok. Que tengas buena tarde. Que tengas buen día. Venga, chao, chao. Chao. Hola. Hola, ¿qué tal? Anda, ¿y tú aquí? No sé, que estaba haciendo cosas. Te iba a llamar, pero ¡Qué sorpresa! ya. Es que, bueno, que estoy con un compañero del trabajo que nos ha pasado de todo hoy, en verdad. Ajá, Nos hemos quedado hasta sin comida porque nos ha atacado un puma. anda. Una puta locura. Bueno. ¿Y por qué no me llamaste? Que no me dio tiempo. Madre mía. Estaba haciendo cosas. Ese no es tu coche, ¿no? No, es el de él. Es que tiene un coche como el mío. Pero Ya veo, ya. Sí. ya, pues no, el mío nos lo dejamos en el faro. ¿Y este trabaja en el tequila? Sí, Slifer lleva mucho tiempo, es el ruso. Y como los rusos me van a proponer un negocio, pues quiero hablar con él. Ajá. Ven, que te lo presento. Vente. Vaya sorpresa. Qué cosa más random. Café, sí. Café va con sándwich. Perfecto. ¿Te gusta el sándwich? Pues claro, a mí me gusta todo.
Pues que sea un 10 y 10 de café y sándwich, por favor. Perfecto, yo pongo ahora mismo. Muchas gracias. Slifer, te voy a presentar a Eddie. Hola, ¿qué tal? Очень приятно, camarada. Eddie y Slifer, pues mira, Un él placer. es el subjefe de la pizzería. Ajá. Slifer es nuestro encargado de seguridad, nuestro jefe El de jefe, seguridad. el jefe de Adam, vamos. Очень приятно. Un placer. ¿Qué tal todo, camarada? ¿Cómo va el negocio? Bien, bien, tirando. Me alegra. Llevamos poco tiempo abiertos, entonces aún, bueno, estamos puliendo cosas. Espero todo vaya peor de boca. Ojalá, yo también lo espero. Le voy a poner la facturita, ¿vale? Disculpe. Adelante, señorita. Perfecto. Ay, sí. Pues eso, que vengo del hospital. Así te lo digo. Que nos había Sí. sacar un animal allí por el campo. Vale, Oscar, él dice que oyó algo. Se puede pegar con el móvil, ¿no? Sí. De verdad, si es que no se te puede dejar sola. De eso veo. Me agrada, señorita, ser muy amable. Ah, gracias, caballero. Ahí tiene. Su acento se me peculiar. ¿Dormiste bien o qué? Ah, yo de Canadá. Bueno, Oh. sí, se puede decir que sí. El pelirrojo parece el ¿Un de mi poco? madre. Sí, Ah, pues, sí. me acosté casi a las Da. 5, Pero 5 y usted media y a es las 10 me he tenido que ruso o no? levantar, que tenía que ir a un partido de Da, baloncesto. yo soy Oh, ruso, hostia. pero mi Viéndolo esta madre es mañana canadiense. Hola. y no me he echado siesta. Bueno, ni siquiera he Vale, comido, vale, no te digo pero más. sí, Así que ¿Qué dices? ¿Y sois ya, hermanos? que llevo un desastre de vida. Bueno, yo acabo de comer hace nada, así que... Niet, somos solo buenos camaradas. Lo Ah, Y me, dicen y me levanté a las 12, muscular. no a las 10. Pero bueno, un poquito más que tú dormí. Lo digo, bueno, tú eres pelirrojo. Pues porque pensé que estarías durmiendo, básicamente. Madre, digo, a lo mejor. Claro. Pues, ahora que lo mencionas, sí, es No te fácil de enfades. interpretar. Estuve en la Pero no pizzería, somos amigos. aburrido. Ah, vale. Aquí no tenían gato, señorita. He venido solo. Sí. ¿Te extraña que no te haya llamado o qué? Tiene que haber alguno durmiendo. Pero no pasa alguno nada, no me esperaba jugando, encontrarte por aquí, ahí pero he se visto tu mueven coche y he bastante dicho, pues vamos a entrar. bien los rascadores. Pues sí, que entrasteis ahí, vaya entrada espectacular, ¿eh? Sí, porque vamos con el mismo outfit. Sí, es Sí, sí. Casualidad. Bastante conjuntado, sí. Disculpen la interrupción. Aquí No, dime, tienes. Slifer. Ay, me das comida, gracias. Dame un segundo. ¿Te gustó la camarera o qué? No digas cosas que ¿Te no. gustó la No. camarera? ¿Te Niet. gustó? Que Niet. sí. ¿Que te Niet. gustó? Que Niet. sí. Niet. Te digo que Voy sí. a ver gatos. Vamos a ver gatos. Bueno, no, vete tú con ella a verlos. Pues primero, bueno, a ver, los problemas Niet. realmente no son directamente Sí. conmigo. ¿Qué te gustó? Pero ¿Qué te a mi gustó? primo ¿Qué le te sacó gustó? de servicio, luego se lo llevó arriba, cerrando la tienda, cerrando la puerta y todo. Fue un poco raro. De verdad. Fue una situación extraña. La verdad es que no sé Otro como el de ayer, joven, inexperto. No, este no es joven. Es mayor. Ah, Bueno, tiene 30 años, quiero decir. pero fue un poco sí, adulto, Sí, no es un niño, vamos. claro. O eso me ha dicho, que tiene 30, no lo sé. Y... Bueno, de lo que me dijiste que vais a hacer, pues que vayas con cuidado. Pues Slifer me está ayudando con eso, ¿sabes? Por eso te digo, que vayas con cuidado. Ya, pero me está ayudando. Creo que... No me hace ninguna gracia que vayas tú sola, pero bueno. Bueno, quiero ir sola. Yo cuando vaya o cuando haga algo te lo voy a decir. Ok. Y... llámame. Cualquier cosa. ¿Te vas o qué? No me voy. Pero digo que si cuando vayas, a donde vayas, que si necesitas ayuda que me llames. Bueno, ayuda no sé, pero a ti siempre te necesito. Pues llévame contigo. Me quedo más tranquilo. Pues claro, tienes que estar.
¿Tienen gatos o no tienen gatos, Slifer? Tenían un par, pero la mayoría están dormidos. Ah. William. Muy buenas. ¿Qué pasa contigo? Aquí estás. Por bien, jefe. Se te oye muy bajito. ¿Qué te pasó? Nada, no me pasa nada. Ahora mejor, ahora perfecto. Hola. ¿Alguien trabaja aquí o qué cojones? Sí, trabaja ¿Soul? una chica. Pero se ha ido a enseñar No, los gatos. Ya me he confundido. Gatos. No hay nadie Creo... Hay uno de los gatos que está cojo. Le mordió a un cliente. Gente rara, ya sabes. Pues ¿Qué nada, tal, si no hay William? gatos, me piro. Perfecto. Ah, y acabamos de vivir una situación bastante extraña aquí. ¿Qué eso? Pues estaba pidiendo, estaba hablando hoy con Copito y de repente aparcó un coche como el tuyo, de hecho, más negro. Ahí bajaron un policía, un sheriff y un tío bien vestido, de camisa, y se pusieron a bailar, ahí, fuera del coche. ¿Bailar? Sí, hacer breakdance y cosas así. La gente está flipada. Sí, fue súper raro. Pues no hay nadie, así que... Voy Sí, a pero tener Laura no es una que timadora, retirarme. yo creo. Vale, Desvidania. Pues me quedo con Eddie si quieres, no me tienes que llevar. Contratan en otro sitio es como... Da, disculpa las molestias. No te preocupes. Luego nos vemos. Ha sido un placer. Hablemos en otro No momento. de Luque, ¿no? Очень приятно, camarada. así que- Un placer conocerlo. Igualmente, nos vemos. Desvidania. Chao. Y nada, yo creo que ya estaría, creo. ¿Nos vamos entonces? Te va a dejar Si entrar quieres. de servicio de A donde tú quieras. Se supone que ya está. Chao, Copito. Pues muchas gracias. Nada. Ahí va. Alguien me dio un golpe en el coche. Oye, ¿está abierto? Sí. Vale. Bonito coche. Sí. ¿Tienes que ir a trabajar o algo? Yo ya trabajé hoy. Pues hombre, me vendría bien, porque sabes que tengo que pagar el blindaje de mi coche y eso, pero sí, lo que te apetezca. A mí, como quieras tú. A mí no me importa si acompañarte mientras trabajas un rato. Vale, pues vamos, si quieres. Mismo. Está un poco serio William hoy, ¿no? Bueno, es de sus cosas, no pasa nada. Ya, Eres sí. así. No me extraña. Pero se cambió de look o algo, ¿no? Sí. Yo le No veo sé. igual. No me fijo mucho en William. Cuando está ahí en el tequila suele estar de traje, ¿no? Normalmente sí. Ah, Pero vale. ahora se ha puesto más sport porque como ha puesto uniformes nuevos y eso. Vale. Pues ese es el cambio que Más decía yo. rockero o tal. Sí. Le queda mejor así, le pega más. La verdad que sí. Le quita años de encima. Me he reído mucho con Slifer. Me llevó a un sitio súper chulo, ¿eh? Ya me llevarás. Sí, es que creo que no me acordaré porque cogimos bote de agua y de todo. Anda. Empezamos en el faro, pero acabamos en una cueva. Hostia. Está bien, hay que divertirse de vez en cuando. Y no todo es trabajar. A ver, Slifer, para mí, yo confío mucho en él, pero es tan serio que yo como me río todo el rato me dice
Y dice que mi sonrisa es como el universo. Y me parto. Otro más que está enamorado. Madre mía. No, que no. Que no. ¡Hala! ¡Dale! ¿Y eso? Esto es una puta locura. Pasa a ver quién coño hay dentro. ¿Pero cómo se escucha? No lo sé, imagínate. Imagínate. ¿Quién habrá ahí? La van a cagar. Madre mía. El pitó. Me gusta el pitó. Nunca lo probé. ¿Quién sabe? Igual sí. Basta que cierro. Cierra. Hola, ¿pero estás loco? ¿Pero puedes bajar eso? Vaya fiesta. ¿Estás puto loco? ¿Un poco? ¿A todo volumen? ¿Que se oye desde la calle de al lado? Lo sé, por eso lo hago. ¿En serio? Ay, Le funcionó, mira, trajo gente. Pues yo me recogí el pelo porque me puse un traje diferente. ¿Cómo un traje diferente? Mira. No. Primero me tengo que poner servicio. Sí, importante. Que no era plan de cortarle la fiesta a William, ¿eh? Puede seguir, ¿eh? ¿A mí qué me cuenta? Mira lo que me puse. A ver, a ver. Así fue todo el día. ¿Así, tan abrigada? Hombre, es que hace un frío que pela. Fui con Slifer. Bueno, parece que fuiste a la nieve, pero bueno. Está bien. Que fui al faro. ¿Hay un faro? Sí. Te voy a llevar al faro sin seguir. Ah, pues mira, nunca fui. ¿En serio? ¿En serio? Pues te voy a llevar. El mando... no sé dónde está. Podemos ver algo más tranquilo. O pon la radio. Es que no sé ponerla. Joder, me sabe mal por William, que estaba aquí dándolo todo. Y le cortamos el rollo, Joder, ya está aquí el tío este. ¿Quién? El acosador de Alma. Porque no tengo un bate, ¿eh? Es rarete. Ya. ¿Qué quieres ver o poner? A ti. Verte y ponerte. Bueno, a mí ya me pones. ¿Qué? No sé, ponga algo de fondo. ¿Sí? Ponga algo de fondo. Pero te da igual lo que sea. Sí, claro. Venga, a ver, yo qué sé.
¿Y tú no tienes un uniforme nuevo o qué? Es que yo voy como yo quiero, cariño. Como yo. Claro. ¡Ay, Dios! Madre mía, ¿eh? Uf, la comida me agotó, ¿eh? Ahora mientras no haga la digestión estoy atontado. Voy a tener que tomarme un café o algo. Y hoy me compré un pecado. Me compré un pecado que no debería comer. Un pecado que no debería comer. De gordo. Pero como estoy malito me lo puedo permitir. Un capricho. Entonces llevas desde las 10 de la mañana despierta. Está concentrada. Hola. ¿Qué? Oh. Entiende por qué has salido a A la calle tú tan fresco. Dime por qué te has tirado 3 3 horas en el espejo. ¿Te gusta? Pues claro. Yo qué sé. Sí, me encanta. A mí me encantas tú. ¿Qué pasa, José? ¿Dónde anda, Eddie? Estoy con Val. En el tequila, sí. Hola, nena. ¿Quieres que me pase? Pásate si quieres. ¿Qué pasa, No te muñeca? pregunto, vaya que Al final me estáis liados o lo que Pues sea. me parece estupendo. No, liados estamos, pero no. Vale, Venga, pues me ven a pasa currar y ahora, venga. Vaya. Pues dale. ¿Sabes Liados. una cosa? Que pillé a William aquí bailando salsa, él solo. ¡Ojo! Muy feliz. ¿Has visto? Era verdad. Él solito, ¿eh? Bailando como loca, en la música a todo volumen. ¿Eso a qué hora? Hace un Ahora. minuto. No, Sí, pobrecito. nena. Pero Si hubiera le, entrado antes hubiera bailado con él, pobre. le dio vergüenza y se fue. Sí, se sintió cortado. Hola, jefe. Yo no escucho nada. Ale. Va a venir José, está aquí ahora. ¿Quieres que te traiga una pizza o algo? Uf, pues tengo un hambre que lo que me traiga me lo como. Perdón. Ahí va, te lo comiste. Un mosquito, perdón. No pasa nada. Hostia, que se puso nervioso este. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le he traumatizado. ¿Qué te pasa, Sí. pequeño? Se ha quedado Gracias, autístico. loco. Gracias por el follow. O por el follow, por la red. No te preocupes, hombre, que no te van a pegar. ¿Qué tal fue el Valorant? ¿Ganaste sí, ahí Paco, muchas ya, partidas o qué? Con Alma. Oh, sí, ¡Hostia! te van a pegar. Coño. Ahí va. O sea, es que soy mal educado, ¿eh? Sí, sí, no te ha contestado. Está feo eso, ¿eh? Hombre. Y ahora se puso nervioso el chino. ¿Qué te pasa, tío? Se va. Se va. No quiere, no. No. Se va, a tomar por culo. Espera que vuelve, espera que vuelve. Espera que vuelve. A ver, Vale, ¿qué buscas, tío? Chinito, que te la comes. Otro traumatizado. Bueno, no pasa nada. Bueno, que ya se va el Rastas. Como siempre, ¿no? De eso se trata, de perder y ganar. Alucinando. Tienes que tener un aim aquí en el GTA guapo, ¿no? Jefe. Jefe. Que no me miren mal al pasar. Igual, sí. Ayer estuve con el abogado aquí hasta las 7 de la mañana. ¿En serio? Sí. ¿Connor? Sí, sí. Joder. ¿Aguantó tanto? Ojo. No, y creo que hasta más tarde estuvo él porque yo me fui de servicio y ya no lo vi más. ¿Qué pasa? La puerta del local está O sea, cerrada. igual estuvo hasta más tiempo, ¿eh? Ah, vale. Pues ya te abren ahora. Venga. ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Que está cerrada la puerta? Sí. Ah, pues. Abre, nena. Por Voy. ¿Qué le pasa a esta gente? Mira, mira. Amigo, ¿qué te pasa, tío? Tranquilo, no llores. No pasa nada, tío. ¿Que no es esta mierda? Ya está, a tomar por culo arreglado. ya de aquí, hombre. Vete. Tanto llorar, tanto llorar. Joder, que a llorar a la llorería esa. ¿Qué vas a querer, Rey? Como un tequila. Marchando, ¿cuál? Hola, José. ¿Qué tal, ¿Qué bombón? quieras? Hola, Val. Sí, pero ¿cuál? Que quieras, me da igual. Perfecto, el añejo. El más rico, claro. Claro. Para mí, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bombón? Pues bien. Te quedé la hora. Me acabo de despertar. A ver cómo va la tarde. Pues yo he tenido un día muy agitado hoy, ¿eh? Podrías haberte lavado la cara, por lo menos, tío. Vienes con las lagañas. ¿Y qué? La está lavada. A ver si te tienes que lavar tú las gafas. Lo mismo. Pues a mí me pilló un puma y me quitó hasta la vida, casi. Hostia. Ya. Joder. Vamos a buscarlo. No, déjale, porque el hijo de la gran puta se ha metido por el bosque. Me lo cargo, ¿eh? Te paso no. facturita. Sí, sí. Pero a ver, dime, tronco. Ay, Dios. Ya, porque hay... ¿Y ahora qué, loco? ¿Vas a entrar a currar algo o qué? Ayer te me llevaste el detector. Ya te compré uno para ti, ¿eh? Me debes 1.750 pavos. ¿Qué llevábamos sin vernos? Ahí tienes, Rey. Me sigo sintiendo. Sácame uno para mí, ¿no? Ahí lo lleva, Rey. Muchas gracias, Paña. A ti, que ha sido el que ha pagado. ¿Qué menos? No hay cosa más importante que pagar en la vida. Eso es. Desde luego. Si no pagas, mal te va. Sí. Hay que comprar radios, José. Y hay que recordarle a la gente que trabaja que guarde las radios. Que se pierden. Yo no Sí, y si no le voy a hablar al ayuntamiento y ponga que a ver si podemos poner una puta tele arriba. no A ver, funcionan chicos, bien que las os invito teles. a Texican. ¿Qué os parece? ¿Qué es eso? Venga. ¿Qué coño es? Vosotros probarlo los tres. Venga, dale. Es una mezcla de whisky y tequila. ¡Hostia! Oh. A ver. Una semana y ya me sé las copas. Toma, Eddie. Muchas gracias. A ver, nena. Hostia. ¿Qué mierda es esto? Ay, Yo lo cojo de ahí, no pasa se me ha caído del suelo. No pasa nada. José, que te invita a uno. He buscado en mis sueños ahogándome. Volverá. Ahora me lo he bebido yo. ¿Qué te parece? Bueno, estaba bueno, ¿no? Está buenísimo. Espera, que voy a poner para José. El Marco hace más horas que un reloj, tú. Sí. Yo sí que hago más horas. Ahora ya está pegando a Derek. Ya está lía. Sí, vale. Hostia. Salte, sal. Que no puedo, que me está dando. Pues sal. ¿Queréis que saque a diálogo? Sal. Se va a cagar. Saco diálogo. Normal. Hostia. No hace falta diálogo. Me gusta tu manera de diálogo. Se va a diálogo.
Hostia, y este se ha desmayado ahora. A la toma por culo, Derek. ¡Ay! ¿Pero tú qué coño haces en el suelo? No te creo, pero. ¿Qué ha pero pasado? Pues no lo sé. pero que te has muerto del susto. Sí, ¿O te ha dado un imagino. bajón de azúcar? No lo sé. Llevaron a un médico. Pues yo no puedo, he venido con la moto. Me lleva Vale en mi coche, venga. O llévame tú en mi coche. No, venga, vamos a ver cómo podemos. Me cago en todo. Ah, hay que darse prisa, ¿eh? Sí. Tenéis que daros prisa. Venga, ya le llevo yo. Perfecto. ¿Pero qué pasó? No tenía comida. No entiendo nada. ¿Estás bien, Eddie? Sí. Venga. Imagino que A me ver dio un si bajón de me azúcar. puedes dar- Ya, a ver si me puedes dar las llaves, porque... Joder. Sí, sí. No te preocupes. Cuando llegues al coche te las paso. Vale. Tranquilo, ¿vale? Sí, estoy tranquilo. Vale. ¿Confías en mí? Pues claro. Está volviendo loco. Ahí las tienes. No llegamos ni de coña. ¿Qué me pasó, tío? Yo juraría que tenía comida. Estaba comido, tío. No entiendo nada. No sé qué mierda pasó. No me lo creo. Dale. Me abre. ¿Cómo? ¿Por qué no abre? Pues yo qué sé. Ahí está. Ahí está. Ojo contigo, ¿eh? Es mi canción favorita. Es que Qué putada, ¿eh? Lo siento. no te soporto. A ver, ¿quién te tengo que llevar al hospital, no? Ya te lo marqué. Venga, vamos. Bueno, tranquilo. ¿Estás bien? Bueno, más o menos. Me acabas de decir que no me soportas. Eso me duele. Sí, te adoro, tontito. Ya lo sé. Venga, coño. ¡Vamos! Joder, el pavo. Coño. Hostia. ¿En serio? ¿Te has caído? Sí. No entiendo nada. Pues anda que yo. No llegamos. Yo creo que no llegamos. Le dio un bajón de azúcar, Jorge. No me deja subirte, es que pesas mucho. ¿Cómo no? Ahí Pues está. así. Ya, es que es la única manera, o sea, esto ya es flipante. Venga, vamos. Madre mía. Puta locura, ¿eh? Sí, sí, tú ríete. Muy raro Lo que me todo. encanta ir al hospital. Es que me encanta. No te preocupes, que tú no tienes que ir. Solo me tienes que dejar allá en la puerta. Sí, claro, claro. Es la primera vez que coges mi coche. ¿Ah, sí? Joder, va Sí. como un tiro, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Uy! Perdón, perdón. No te Me preocupes. dio una puta señal, ¿eh? No pasa nada. Me suele pasar. Lo siento, lo siento. No, pero yo no suelo hacer eso con los coches ajenos. Suelo cuidarlos, pero Pero este es nuestro. ¿quién suena eso?
¡No! ¡Me muero! Euron LUIS, Euron Mimimimi, Euron Mimimimi. Mi. ¿Estás bien? Yo sí, ¿tú? Bueno, dentro de lo que puede. Tranquilo. Te pongo nervioso. Estoy tranquilo. Contigo estoy tranquilo. Ala, sí, porque no hay manera. Anda, mira, este es el coche de tu amigo. Slifer. Ripiet, ¿pasa algo malo? Sí, Eddie, que le han atacado el camarero, coño. Está horrible. No me digas que no hay médicos. Habla con Samuel. Hola, buenas, ¿algún médico? Samuel. Hola, Acércame. hola, que tenemos 4 minutos solo. Acércame a Samuel. Ve por dentro. Samuel, tío, échame una mano. ¿Te deja hablar con él o no? No, por eso te digo, vete por dentro a ver si me deja. Samuel, tío, ayúdame. Samuel, no seas perro, tío. ¿No le ayudas? Pega un grito por ahí, a ver si viene Sí, alguien. este... ¡Ay! ¡Socorro! Pues nada, reinicio y voy a... No sé cómo voy a aparecer. Bueno. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿Hay alguien? Que hay alguien, me cago en su puta madre. Eso es lo que hay. Acércame a Samuel, por favor, por detrás. Métete para adentro. Que no. Déjame en paz. Que estoy hasta la polla. A ver si hay alguien en algún lado. Aquí no. Ya verás tú cómo nos quedamos aquí tirados. Aquí a la derecha. ¡Ayuda! 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 Por favor, ayúdeme. ¡Ayuda! Vale, déjenlo en la camilla, enseguida ayudo. Acércame allí. ¿Cómo le dejo? Acércame allí en la camilla. Acércame. Si le estoy dejando. Pero en aquella, en esta no, que me lo va a poner encima del paciente, por Dios. Claro. Ya, pues a ver, es que no hay ninguna libre. Venga. Dime en cuál. Esto está todo lleno, está petado. No, hombre. Déjelo aquí en la camilla esta. Muchas gracias, señorita. De nada. No te preocupes, me voy a poner bien. Venga, tranquilo, ¿vale? Sí. Ay. Bueno, pues imagino que apareceré aquí. Tirado. Miloe, ¿me escuchas? Ay, sí, lo escucho. ¿Cómo tú estás, Miloe? Bueno, a lo mejor. ¿Mejor? Sí, ¿dónde estoy? Está usted en el hospital, en la sala de UCI, para ser exacto, Miloe. Vaya. Tómese un pequeño descansito y luego vamos para afuera, ¿vale, Miloe? Perfecto, gracias. Bueno, Miloe, cuídese.
Gracias, doctor. Hermano, ¿cómo tú estás? Pues creo que me dio un bajón de azúcar. Vaya. ¿Puede descansar aquí un poquito? Venga, vale. No me queda más remedio. Joder, macho. Vaya timing, tío. Vaya timing. Berenjena, berenjena. ¿Cómo te gusta la berenjena, Jorge? Buen pepino. Lo que te tenías que comer. Como lo que me voy a comer yo. Una buena papaya. La rica papaya. I don't do this for the riches, I'm infected. My condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'm a do. Yo soy adicto a la papaya, Jorge. Solo como papaya. But you didn't think that I'd come back to life. Stronger. But you didn't think that I'd come back to life. Stronger. Ah. Amigo, ¿estás bien? Ahora esperar aquí a que aparezca el médico. Joder. Azúcar para el body.
¿Y el puto médico dónde hostia se fue? ¿Por qué me hundo? Ahí sí. A ver, señor médico, por favor, que no tenemos todo el día. Mierda, y el coche en el depósito. Me cago en todo. Qué pereza de vida. ¡Ayuda! Joder, macho. ¿Dónde hostia está el puto médico, tío? Cosas de la vida. Joder, tío. Evelyn, ¿dónde estás? Por favor, ven a salvarme. Bueno, pues imagino que serán cosas del timing, el mal timing. ¡Ayuda! Un segundo, un segundo. Joder. Hola, médico, por favor, ayuda. Sí. Coméntame bien, ¿qué ha pasado? Me dio un bajón de azúcar. Vamos. Madre mía, qué belleza. Qué chico más guapo. Uf, Qué chico más guapo. me acabo de poner hasta nervioso, Dios. Yo también, la Virgen del Amor Hermoso. ¿Cómo puede ser tan guapo usted, por favor, por el amor de Dios? Dios. Dios. ¿Qué cosa me dice?
¿La atiende usted o la atiendo yo, como usted vea? Pues si usted ya está liado con él, pues siga usted. Perfecto. Bueno, mi Loe, ¿usted ya está mejor? ¿Cómo se va encontrando? ¿Mejor? Ok. Pues venga, sígame por aquí. ¿Usted qué necesita, mi Loe? Ah, coño, pues gaste por aquí, hombre. No sé qué va a pasar. Mi libro, Luna de Pluto, casi no necesito. No se preocupe, señor. Está en muy buena mano. Sí, confío en usted. Vale. Estaba allí en el tequila y... no sé, me tomé un chupito de tequila y me mareé de repente. La Virgen del Amor Hermoso. Es que hay que tener mucho cuidado con ese chupito de tequila que es muy bueno. ¿De qué marca era? Es el añejo, el bueno. Normal, no. Te puedo decir yo que ayer estuve de karaoke, madre mía. Sí, estuve allí, yo también, estuve con vosotros. Sí, por eso. A ver, mucho mejor. Hombre. Ay. Como una moto, hombre. Sí, hombre. Bueno, pues nada. No, hombre, ven, acompáñeme. Ahí está. Cierro la puerta por si acaso, que no se escape el gato. Por aquí. Por aquí. Siempre me pierdo aquí dentro. No pasa nada. Muy buenas. Nada, muy amable. Hombre, que tenga un muy buen día, caballero. La chica que me acompañaba creo que está por ahí dentro. Vale, pues si quiere esperar ahí en el... Sí, la esperaré por aquí. Vale, perfecto. Venga. Vamos para allá. Muy buenas, chicos. Buena, Goicoechea. Joder, tengo que ir al depósito ahora, tío. Voy a llamar a José. Eddie. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás ya bien? Sí, ya estoy bien. ¿Me puedes llevar al depósito de mi coche, que me lo llevo a la grúa? Venga, voy para allá por ti. Venga. Joder, macho. Vaya timing.
Ahí estamos. Muchas Ay. gracias. ¿Y Val? En el hospital, voy a ver por ella. Vale, vale. Pues nos vemos en el tequila. Vale. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. ¿Por qué no me avisas? Quería escuchar. Pues eso, que quería escuchar de que quiero una cita de psicología. ¿Y por qué no me has llamado? A ver. ¿Da señales o no da señales?
Gracias por el follow. Vamos, vamos. Hombre. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues en el tequila. Ah, vale. ¿Quién es el bobo este de tus empleados que está por aquí, en la playa? ¿Cuál de ellos? Uno que Salazar no, es el otro. No sé cuál, ¿cómo se llama? No sé. No sé cómo se llama, tío, pero le dijiste tú que viniese aquí después de las tormentas y el pavo coge después de eso y me dice que me pire de la playa. Digo, ¿cómo que me pire de la playa, chaval? Me meto un cuchillazo y te echan del trabajo. Voy a ver si me toco los cojones, Pues claro, pues tú dile. Claro No, que ya sí. le dije, tío. ¿De qué va el pavo este? Estoy flipando en colores, A ver, no sabe quién eres. El puto Randy este, tío, viene aquí. Llegué antes de la tormenta, ya estuve haciendo movidas. Y viene el tío aquí y me dice, no, pírate que me estás pisando el trabajo. Digo, ¿cómo? Dale un susto. No, ya, es que le voy a dar, pero un golpe. Le voy a dar. Claro, dale un susto. Así aprende. Bueno, ¿vais a estar por ahí un rato o qué? Sí, acabo de llegar, está José aquí también. Vale, pues vengo, nada. vengo del hospital. ¿Y eso? Ah, me dio un bajón de azúcar. Ah. Vale, pues nada, si no venís por aquí, luego hablamos, entonces. Sí, sí. Vale. Pues luego pego un toque. Sí, hecho. Venga. Venga, chao, Eddie. Chao. Hi, sis. How's broker? ¿Qué pasa, jóvenes? Hola, ¿qué tal? Bien. Val fue al piso a descansar un rato. Pues se lleva el mando, ¿eh? Ah. Espera que le mando un mensajito. Cositas. Yo tengo que configurar la tele a un policía, que no me lo creo. La tele a un poli, no me jodas. Sí, porque se ha comprado una casa y no sabe configurar la tele. Me cago. Como ha visto que yo aquí me muevo bien con la tele de aquí, Pero pues ala, si me ha no tocado. tiene que ser tan difícil. Ya no se gusta. Vengo ahora, voy a por allá. Ok.
Logo, logo, logo. ¿Qué haces en la playa, logo? Que te van a... Tuviste suerte que diste con Dan. Estás con otro, ya te cuchilla allí. Pitillito. Hola, Hola. Estoy fuera. ¿qué tal? Venga, pues salgo. Venga. Eh, No quiero ningún choque, ¿eh? Cada choque $5.000 menos. La subo en mi coche en un gallardo. ¿Qué te cantaba ese? yo que sé, a mí no cantaba. Iba cantando. Es que la gente... Le he dicho cuidado porque digo, igual me atropella el gilipollas. Yo creo que me cantará a mí, en verdad. Que te llevabas el mando. Ya, por eso voy a dejarlo. Que me lo has dicho, si no... Voy a dar una ducha y a espabilar. Muy bien. Ah, no esperaba esto, pero bueno. Bueno. Imprevistos. Cosas que pasan. Cositas, como dices tú. Cositas. ¿Entonces todo bien con José y eso? Sí, sí. Perfecto. Sin problema. Ya lo sabía. Me conoces demasiado bien. No sé. ¿Abro por aquí? Como quieras. ¿Qué ves tú? Me sirve. Encima que me has hecho el favor. El favor me lo hiciste tú, que me llevaste al médico. No, hombre. Pues a ver, si te mareaste, ¿qué voy a hacer? ¿No cuidarte? Claro. No esperaba menos. Olis. ¿Qué pasa, chicos? Mando... Déjaselo a la camarera, que era la que lo pedía. Ah. No, no es que lo pidiera, si no puedes salir de la tienda. No, local. No. Bueno, yo la pongo en la boombox, no me Ya gusta está. la tele. Sí, la boombox suena mejor. Sí. Es demasiado la tele. En mi boombox yo tengo mi playlist. Sí, es lo mejor.
El karaoke, pues bueno, la tele. Ahora Bueno. lo tenéis de todo, chicos. Perfecto. Pues nada, pasarlo bien. Yo me voy un rato. Oh, Venga. Venga, Val, descansa. igual, pasarlo bien. Chaito. Chao. Pues nada. Me parece que no trabaja nadie, qué rabia. Sí, ¿no? Nosotros tenemos el mismo problema. Pero también que se fueron a dormir muy tarde, ¿eh? Claro, sí, hubo fiesta ayer. Bueno, nosotros tenemos a Marco, que el cabrón hace más horas allí. Madre mía. Ellos me tienen a mí. Siempre hay alguien, siempre hay un trabajador ejemplar. Es que quiero una moto. Y para eso te tengo que trabajar. Pues sí, si no trabajas es complicado. Voy a anunciar que estoy abierta. Hoy conocí a un tío. Te iba a decir. Hoy conocí a un tío que se saca $6.000 a la hora. Hostias, ¿eso dónde? De forma legal. ¿Dónde? En la batea, Pero- ¿verdad? Sí. Joder, me cago en Dios. Es que es imposible, no me gusta la batea, pero nada. Ay, es que hay que ser habilidoso. Oye, Por eso. escúchame, ¿has visto las ventas de Marco? Mírala. Me dijo que tiene muchas, yo qué sé, tío. Mírala, mírala. Nada más- Qué pereza, tío. Tiene el cabrón 2 páginas llenas. Hostia puta. Pues eso. Sí, es el único que trabaja. Sí, pero Está- si luego está volado de la cabeza. Ya. Una cosa no quita la otra. El Ya. tío es un payaso. Le iba mejor el trabajo en el circo, pero bueno. Sí, pero bueno, pero por lo menos los curra. Sí. Por eso mismo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pobrecito. Escúchame, si tú lo conoces, es un puto payaso de circo. Pero se te va a ir. ¿Qué va? Si no se va a ningún Se lado. va ahí. Si no le dan trabajo en ningún lado. Vaya. Bueno. Pero por todo lo inútil que es. Igual me lo llevo yo aquí, cuidado. O te vienes tú para allí, quién sabe. No. Eso no. Me cae muy bien William. No le voy a hacer eso. Nada, nunca le quitaríamos un buen trabajador a William. Yo creo que si William quiere tener un tuerto aquí, no lo sé si se ¿El lo quedará tuerto? atrás. Sí. Pues igual no quiere para paguita, igual, ¿eh? ¿O tan paguita? Claro, por eso está. Por eso está aguantando tanto. Hombre, pero si se echa más horas que cualquier empleado. Yo creo que cuando se quedó tuerto algo le afectó también en la cabeza, ¿eh? Sí, es que, a ver, tiene cosas, tiene problemas mentales. ¿Se quedó tuerto hace poco? Sí, Lo conozco. pues seguramente. Seguramente. Lo conozco, sí, me Que lo va- encontré en el gimnasio. Va con una puta venda en la cabeza. Ese es, sí. Sí, ese mismo. Se va meando por las esquinas y cosas así. Meo delante de los series, este es el que te digo que se meó delante de los series. Ahí están los policías. Un personaje. Estaban en el hospital ahora allí unos cuantos. Lo mítico. Algo habrá pasado. No se hubiera Seguro. muerto alguno. ¡Alá! La muerte de nadie, chaval. Y luego el karma te lo devuelve, ¿eh? Y el karma es jodido. Pues si me tenéis que enterrar, me enterráis. No, a Sí, ti no. Si tú ya lo No te buscas matará solo. a ti. Que matará a la persona que te caiga bien, no a ti. Coño, pues si matan a Eddie, entonces me hacen un favor. ¡Alá! No te digo yo. No, pero es broma, es broma. Está feo eso, ¿eh? Tiene un humor extraño. William también. Sí. Pero es majo, ¿eh? A mí me cae Sí, bien. es un amor. Es un amor y no se deja querer. Algún día se va a dejar querer, ya verás. Mi misión en la vida. Pues eso lo veo complicado. Ya lo sé. Tengo tiempo, ¿eh? Soy joven. Es un chiste bastante malo, ¿eh, vaquero? A lo mejor es que no tiene tiempo William. Ya, bueno, me tendré que dar prisa. Que va, ayer me dijo que tenía 35 años, ¿eh? Tía, es doña más Me- joven que tú, Eddie. Es que Sí, claro. le comparé con mi padre que tiene 44 y me dijo, ¿me has echado 10 años de más? Y yo, Hombre, bueno, es que yo cuando conocí a este le echaba 50. ¿qué va? Pero es por las canas, ¿eh? Yo pensaba que era teñido, la verdad. No, no, Ah, que sí, a que parezco joven, joder, es que de verdad. De hecho, parece él más joven, más mayor que yo. Sí, eso sí, ¿eh?
Y le doblo en edad casi. ¿Qué edad tienes? 37. Joder. No los aparento, me cuido bastante. Pues no, la verdad es que no. Te echaba 20. Hostia, Ojalá. Muchísimas gracias. a ti, De te nada, echan, hombre. a ti te echan de menos y a mí me echan de más. Está muy bien. Es que es la barba y el pelo. Es que Sí. pareces un señor. Te tendrías Ah, que que hacer sí. un cambio de look o algo. Y la forma de vestir, claro. Ponte un chándal, unos tejanos, No me gustan unas los bambas en vez de los mocasines. Los mocasines tienen que molestar, ¿eh? No. Pues, eso te tienen que sudar los pies ahí al cabo del día. Se te van a quedar los piececitos así como en punta. Sí, como las chinas. Ah, que has visto tus pies de China. Coño, ¿Quién no? digo yo. Qué vicios más raros tienes, Eddie. Cositas. ¿Eres fetichista de pie? ¿Y quién te dijo a ti que sea un vicio? ¿Y si lo fuese, qué problema hay? Ninguno, Pero- la verdad. Exactamente. Cada uno Dile le ahí. gusta lo que le gusta. Claro. No haya gente a la que le gusta que le caguen en el pecho, pues habrá gente a la que le guste los pies. Bof, qué asco. Está claro. Luego están gente que no le gusta nada como él. Heme aquí. Hay que divertirse en la vida. Sobre todo vosotros que sois jóvenes. Hay que experimentar. Pero ¿qué edad tienes tú? ¿Quién? ¿Él? Sí. 19. 19. En cada pata. No, 19. Y como voy a tener yo más edad que tú, ¿A qué piensas lo mismo que yo? Que tienen la documentación falseada. yo creo que Sí, sí, ya, ¿eh? claro. A este le han mentido o algo. Sí, sí, fijo. Tengo que hacer un cambio de look. No puedes tener 19 años y ser un señor. No puedes. Díselo, díselo. Pero no hay forma, no hay manera. Y ya conseguimos que se quitase la camisa. Tú Claro. ligas así. Yo, ¿qué va? Tampoco lo busco. Bueno. Igual si parecieras más joven, ligarías más. Se te acabo de decir que no le gusta nada. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Para no ligar. Que es asexual o algo. Bueno. Estoy enamorado de ti, Eddie. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¿Y quién no? ¿Os abro el reservado de abajo? No, No, que gracias. no quiero pagar la William 2500. No, yo no se lo digo, no pasa nada. 2.500. A mí me lo dejan en 1.000. 2.550 para ser exactos. Hostia. Pues mira. Y Yo el de estoy muy arriba, feliz como 2.000. estoy. El de arriba 2.000. Sí. Joder. El de arriba tiene tele, el de abajo no. Claro, pero abajo tiene billar. Abajo Ya, tiene Villas, que pero es no tiene mejor, tele. ¿Trajeron los palos ya o aún está sin palos? Sí, 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 está con sí hay está con palos. Los vi yo los otros días cuando. Cuando estuve estoy sola firmando me el echo, convenio. me echo una partidica. Hostia, ¿y no vas a competir en el campeonato de campeonato? billar que hay? Sí, en el Yellow. Sí, creo que la semana que viene. Ah. Espérate, te lo confirmo. Es que es la competencia. Da igual, puede ser. No, es la competencia. Yo soy fiel al tequila. Hay que ir a todos lados. Las competencias sanas. Efectivamente, el domingo que viene. No voy a ir. Es competencia. ¿Y a la carrera de motocross de hoy? ¿No te apuntas? No tengo moto. Pero que lo ponen ellos. Ni casco. La ponen ellos también, lo ponen todo a ellos. Y aparte, si yo me quiero comprar una moto, tendré que currar. Se han juntado tres Pero es que fiestas si hoy. ganas la carrera, te dan 18.000. Ya, bueno. Pero eso no me llega para la moto. Bueno, pero una ayuda. Vamos, que no quiere. Punto. No va a poner más excusas. Básicamente, no me apetece. Pues como gane yo hoy, tuneo la moto. Tiene que estar aquí haciendo horas para comprarse una moto. Exacto. Chiclín, chiclín. Ahí está. Money, money. Pero bueno, deberías buscarte algo extra, ¿eh? Porque si no... Se lo he uf. dicho al abogado. He dicho al Y el abogado abo- sí, que puedo ser su secretaria en black. A ver si cuela. ¿A quién? ¿A Connor? Sí. Pues, Yo Al creo otro que no lo no, ¿eh? conozco. Yo creo que no te va a meter. Pues me pidió el teléfono. Hostia. ¿Puede ser que me hablara de ti ayer? Ah, puede ser. Porque me dijo que cuando tenga el despacho va a tener. Me dijo que iba a tener una chica por allí. Puede ser que seas tú. Pues puede ser que sea yo, ¿eh? Eso sí, en black. está bien. Así puedes tener un ingreso extra. Hombre, es lo que me interesa. Pues claro.
El tío ese que te dije antes se compró un coche de 80.000 pavos. Solo cogiendo oro. cago en Dios. Ay, de verdad. Es tentador, ¿eh? La gente, ¿eh? ¿Esta gente duerme? Bueno, lo pregunto yo, me callo. Esos no. Esos los que no duermen son los granjeros de arriba del norte. Hostia, Y los Es sastres. verdad. Joder. Esa gente no duerme. ¿No duerme? No. No. Conocí a uno que se compró un coche de $500.000. Joder. ¿De Pero, norte? Sí, pero haciendo más horas que un reloj. Pues ya ves tú. Madre de Dios. El centorno, ¿verdad? Pues imagino. Seguramente. El Qué único dolor de coche así bolsillo. que valga $500.000 justo. Qué dolor de bolsillo. No, qué dolor de tiempo de vida perdido, trabajando. Tiempo de vida perdido y luego gastarte el dinero en un puto coche. Sí, sí. Venga, va, que me quedan 15 minutos y vuelvo a cobrar. Cuanto más mires la hora, peor. Más Ya lo despacio sé. pasa. Es que ahora cuando no viene nadie es como triste. Es triste, aburrido, claro. Eso es lo bueno que tiene trabajar con nosotros, ¿ves? Que te podrías coger una motito, irte a repartir pizzas por ahí. Que no Mientras me voy cobras. a ir. No le quita los empleos a William, que te va Yo a sí- pegar. sí. Es Sí, que yo so- tampoco me voy a ir. Me ha Sí, gustado. sí, solo la estoy tentando. Nah, no tientas. Me gusta el curro y los compañeros. Y el Sí. uniforme. Tenéis buen ambiente. Las cosas como son. El uniforme es la polla. Y una subjefa maravillosa. Sí. Tienes que anunciar más que está abierto esto, ¿eh? Cuando me suena la alarma. Ah, que lo tienes ya programado. Sí, 20 minutos faltan. Maravilloso. La pizzería está cerrada y se han ido todos de servicio ya. Qué raro. Tampoco habrá nadie, sinceramente. Sí. También que descansen un poco y cuando empieza a haber movimiento que se meta. Yo no descanso. Nosotros tenemos un problema con los trabajadores. Es que o hay muchos o no hay ninguno. O no hay ninguno. A mí me pasa lo mismo. O estoy yo o estamos todos. Los primeros días sí que es verdad que estaban más repartidos y no estaba cerrado prácticamente, pero ahora se juntan todos siempre. Al que tienes que tantear a ver si sigue o no es al Salazar, ¿eh? ¿Por qué? Coño, mira las ventas que lleva. Mires ventas, mira horas, hombre. No, es que tampoco hace horas. Ah, entonces nada. Claro. Tiene más Salazar que Alfa, fíjate lo que te digo. Alfa, ¿quién es ese? Que viene por las noches. No lo vi nunca. Bueno, es que por la noche poca gente va, ¿eh? Claro. Pero yo no sé cómo es, pero yo cuando me pongo por allí siempre me viene alguien, ¿eh? No sé. Yo me estoy aquí todo el día. Antes me vino uno, un calvo con gorro, que parece ser que trabaja en el Badulaque Mirror. Y me vino a pedir una cosa de cada. Quería probar todo. Joder, igual quiere convenio. Puede ser. Convenio una tienda de comida con otra. Ya creo. no sé, pero bueno, la vida. Igual no convenio, pero igual algún evento conjunto, pues puede ser. Claro. A mí Will me dijo que teníamos convenio con el Venice, creo. Que lo iba a subir. Sí, nosotros también lo tenemos. Y ¿Quién sabe? A lo mejor algún día El abogado para 2 talleres más. os traemos unas pizzas por aquí, quién sabe. Hombre, habla Hombre, con William. Convenio con vosotros tenemos. Así en vez de nachos, tenemos nachos y pizzas. Claro. William me dijo que allá hablé con él para ver si os traía comida para el evento y me dijo que no, que tenía de sobra. Que tenemos nachos para aburrir, en verdad, ¿eh? Claro. Entonces, Tendrá que gastar el para stock. ampliar el menú. sí. Sí, para tener un poco más de variedad. Si no. Claro. Pero bueno, es que le pega. Con una cervecita, pues unos nachos siempre entran bien. Y una pizza también. Sí. No volvió el segurata ese que estaba por ahí antes, ¿no? ¿Qué va, qué va? Derek se va. La madre Una que lo vez lo parió. apalea, se va. Un desgraciado. Se pega alma. Le gusta ¿Tú pegar viste alma, lo que te pero iba a luego decir? pegas tú y se pira. ¿Viste cómo está Alma, no? Se le pega. Cada Por eso día cada tiene- vez que viene, le apaleamos entre todos. Claro, es que cada día tiene peor cara, ¿eh? Pobrecita mía.
Yo creo que se droga también un poco, ¿eh? También, también. Puede aquí- ser, no te digo yo que no. A ver, mira a ver si tiene alguna jeringuilla por ahí escondida. De momento yo no he visto nada. No, a tanto no creo que llegue, ¿eh? Mira que cuando estoy solo me pongo a limpiar vasos, ¿eh? Lo típico que se hace en un bar, estás solo, te puedes limpiar los vasos. Está limpio, Sí. da igual. Y las botellas y, bueno, el polvo en general. Así haces algo. Claro. ¿Y aún no viniste a la pizzería o qué? No, Ah, si te pasas todo el día aquí metida, claro. es que solo trabajo. Va arruinado, William. Puede ser, ¿eh? Igual me echa bronca por echar tantas horas. No creo. Es que me he ido a dormir a las 8 de la mañana. Hostia. Me cago en la puta. Bueno, diría que más tarde incluso, ¿eh? Diría que a las 10. Joder, hostia. Me he echado una siesta y he vuelto. Pues sí que haces horas, sí. Sí, esto sí que echa más horas que un reloj. Hostia. Te he dicho que necesito dinero. Se nota que quiere la moto. Yo soy muy cabezona, ¿eh? Una vez la tenga ya hago mi horario normal, pero mientras... Ahí, a tope. Enfocado 100% en el objetivo. Hombre, cabezona, vamos, como yo sola. Bueno, menos que el abogado, que tiene una cabeza... ¿Pero cuánto te falta? cabeza. Mucho dinero, tengo 4.000. ¿Y cuánto te cuesta? 86.000. Joder. No le queda nada, ¿eh? No le queda nada. Pero llevas poco tiempo entonces aquí. Desde el lunes. ¿Y cómo solo tienes 4.000? Porque he hablado mucho con Samuel. Hostia. Y alguna multa que otra. Ah, vale. Eso sí, eso me cuadra más. Una multita que otra. Pero entonces no te sacaste ningún dinerito extra. Sí, me lo saqué, sí, porque el policía no me lo retiró, pero sí. Pero igualmente, lo perdiste en multas. Joder. Ya. No fue worth it, pero bueno. A ver si me hago uno yo solita, con la moto, o con una que pille por ahí. Y no me pillan. Vado, ¿no? Sí. Lo que pille. No salen muy rentables. Ya. Las multas son muy grandes. Sí. Está feo eso, ¿eh? Sí, bastante. Hay otros tipos de trabajo por ahí, más rentables. Estoy preguntando a ver qué tal. Bueno, pues si te mueves un poquito, seguro que encuentras, ya te lo digo yo. Me muevo. Yo soy como una serpiente. Yo estoy por todas partes. Ya te digo, yo llevo aquí un mes y pico y ya me ofrecieron de todo. Joder. Hola, buenos días. Hola, ¿qué van a tal? querer? ¿Qué van a querer? Lo más fuerte que tengas. Sí, lo más fuerte que tengas, pues, pero por lo menos 2 o 3. Y la botella entera. Vale, tequila añejo, ¿no? Sí. Perfecto. Me le han roto el corazón a mi colega. No pasa nada. Me han roto el culo, que es diferente. Me cago en Dios. Tú ponla a él, yo no voy a beber. A mí no me sienta bien y tengo que conducir. Yo se lo pago. ¿Qué hago, tío? De verdad, necesito consejo de eso, A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo... Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, León? ¿Dónde andas? Pues ahora mismo estoy yendo al pawn shop a ver si encuentro a tu empleado. Así estoy. Está bien. De hecho, siempre he dicho que soy hijo único. Bueno, pues nada, cuando termines de hacer tus cositas, pega un toque. ¿A qué andas tú? Yo sigo aquí en el tequila. Vale, pues nada, por aquí no está el tío. Que en la pizzería no estaba tampoco ya. ¿Han escapado? Sí, creo que sí. No, marchó de la playa. Pero es que éramos 2, tío, en la puta playa. Entonces, Ya. si somos 5 o 6, yo qué sé, puedes hablar de otro rollo, tío. Pero así no. Y más cuando Claro. llevas 2 putos días aquí y te han dicho esto, ¿quién te lo ha dicho? ¿Sabes? Claro. De hecho, lo hablé con él. Y me dijo, no, sí, tal. Y yo, no, pues la culpa es de tu jefe por decirte estas cosas. Claro. Vienes aquí aún encima de Maki, tío. Digo, y tienes dos opciones. O te piras tú por las buenas o te piras por las malas. Y cogió, se dio la vuelta y se piró. Ahí lo tienes.
Está ¿Qué bien, está estáis bien. tomando algo o qué? Sí, estábamos tomando algo, pero no sé si estaré mucho más por aquí, la verdad. ¿Está Adam? No, Adam no está. Estaba José por ahí, que creo que salió a fumar, y andaba por aquí. No, aquí en el tequila no lo vi, pero estaba con Baal antes el ruso ese que decías tú. Ah, el ruso, sí, me llamó. Pero me llamó ayer. Sí, pues andaba por aquí. Anda por ahí, por la ciudad. Vale, ¿y tienes algo nuevo o así? No, sin novedad, de momento. A ver si más tarde hay alguna novedad. Bueno, yo es que Adam me habló para apuntarlo en la carrera, pero claro, no sé el apellido ni me pagó. Entonces era por también por eso, si estaba por ahí. Ah, pues no lo sé, el apellido, la verdad. Espera que le pregunto aquí a la camarera. Si tal, le adelanto yo la pasta o lo que sea. Sí, no se lo adelanto yo, pero era por saber, ¿sabes? Claro. Espera que le pregunto aquí. Está hablando por teléfono en cuanto acabe. Ok. Si no, me paso por ahí si quieres o si te vas a mover, no sé. Pues te espero aquí si quieres. Si vienes ahora, te espero. Sí, porque acaba de venir la chica aquí a vender y se acaba de cagar viva. No batillos. Acaba de cagar viva, tío. Estoy aquí en la puerta esperando. Estoy en la puerta. O sea... No batillos. Bueno, pues nada, me paso por ahí ahora. Vale, venga. Ahora, chao. Básicamente, pues eso, nunca la he considerado una hermana como tal y... ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué can! Pero, no sé, tengo mi vida hecha, tengo 30 años y no sé. Bueno, pero igual ella solo quiere un amigo. Sí, es como mi padre calculador. Bueno, pero no tiene por qué ser como tu padre, tú no eres como tu padre. Bueno, quizá más de lo que piensa, ¿eh? Bueno, igualmente, conócela. Aunque sea solo para decirle me cago en todo, ¿sabes? No, ya estoy... A ver si viene a la ciudad, me llama y a ver qué pasa. Pero, joder, yo hoy me había despertado con buen pie, me he ido al gimnasio... Estoy hablando de gimnasio, yo debería ir. Y ahora me viene esta llamada. Yo iba a tener un sábado perfecto. Pues no, pero lo puedes seguir teniendo, ¿eh? Si es una persona que... Y vas a tener tu sábado perfecto, pues tenlo. No sé, tiene una pinta de que va a jugar conmigo como... Pues juega tú con ella, no joder. Habrá que verlo. Ay. Oye, ¿cómo te llamabas a todo esto? Nina, Encantado, Nina. me encanta. Yo me llamo Eddie, Lo sé. por si acaso. Va a venir el abogado, ¿cómo no? Bueno, es buena señal. Le he dicho que estoy trabajando y se ha reído. Hijo de puta. Oh, por encima te vacila. Mira, no sabrás cómo se apellida Adam, ¿no? Adam, de Luca. No, Adam. Ay, Adam Blake. Adam Blake, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, no me acordaba, tío. Mi amigo el Rastas. Sí. Es para anotarlo en la carrera de hoy. Sí, que me llamó ayer y no consiguió contactar conmigo y me dijo, así que por favor. Adam Blake. Si quieres el teléfono, te lo doy. No, lo tengo. Perfecto. Gracias. Vale. ¿Te tomas un tequila o qué? Venga, va. Dale Venga. un añejo. Trae dos ahí. Perfecto. Uy, no sé cómo ponerme hoy. Estoy rarete hoy. Vale, pues nada. Pues malo será entonces.
¿El qué? Nada, yo ya estaba apuntando a este. ¿Qué tal? Todo bien, tranquilillo. Muy bien. Destemplado hoy, voy de chaqueta y todo, ¿eh? No, ya te veo, ya. Joder. ¿Qué me pasó esta noche? Pero me voy a coger el rasquete. Seguro. Se debieron de bajar las temperaturas un poco, sí. Hola, Connor, ¿qué tal? Bien, bueno, me acaban de atracar aquí fuera hace un medio minuto. ¿Qué dices? Antes de entrar a la puerta bajó un tío en una moto, le he dicho, venga, a estas horas no, y me he dicho, sí, no sé No te has qué. cambiado de ropa, ¿eh? No, hombre, no. Me ha cacheado y se ha ido. No te has cambiado de Joder. ropa, Me Connor. cago en Dios. Cochino. Ya, que voy. Vale. ¿A quién le meto la...? A mí facturita? mismo. Perfecto. Joder, pues está el tema. Está la ciudad bastante, sí, movidilla. Ya voy a estar con un currante también del burger y me dijo lo mismo. Ahí lo llevas. Joder. Pásame la tarjetita. Ahí Ole. le pasa a usted. Pues uno para ti. Maravilloso. Muchísimas gracias. Muy amable. A ti. Sí, la verdad que podía trabajar al burger usted. Joder, ¿cómo estás hoy, Que no me voy a ir del tequila. No, al burger no te vayas, hombre. Le llevo en trabajos hoy. ¿Eh? ¿Le lleven trabajos o qué? Sí, no veas. Tiene que irse a la pizzería también. Claro. Hombre, que cuando ves un trabajador o una trabajadora buena, pues, se agradece. ¿Qué se le va a hacer? Una sabe trabajar bajo presión. Eso es importante. A ver qué tal nosotros hoy con el evento. Estoy... Seguro que bien. Sí, pero creo que vamos a ser bastantes pocos, tío. Ya, por la fiesta esta del... O bastantes Nunca me pocos sale el nombre. trabajando, pero sí, Ah, vale. eso también. Pero Nunca me bueno, sale el nombre de este tío. Oh, viene Aqua a la carrera, o sea que me imagino El- que va a haber margen un poco para todo. Es el Isidoro, ¿no? ese. Nunca me sale el nombre. Es mejor no acordarse de ese nombre. Todo el mundo me dice que tenga cuidado con él. No lo entiendo. Bueno. Cuidado, cuidado. Ninguno. Solo soy un cerdo. Peligroso no es. Yo la verdad que coincidí alguna vez con él, la primera vez fue un faltón, lo corté rápido y las otras veces es bastante majo. Yo no coincidía con él. Yo todo bien hasta que le entró a la chavala que estaba conmigo. Ah. Cosas que cosan. Me queda un poco. Ahí ya no me cayó tan bien. Pero bueno, por lo que tengo entendido, hasta una piedra le entra, así que no lo doy, Ay, me ha importancia. apagado. Ah, de verdad. Ah. Sí, Es cada verdad vez que, me apagan. es verdad que eres la que gime. Sí, 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 sí. sí, eso soy yo. Joder. Eso soy. Es que es una forma de expresarse que define muy bien ese momento, no sé. Te excita el dinero. Exacto. Me das dinero y yo soy feliz. Claro, lo entiendo. Entonces no os pesa ir a la vanilla. No, la verdad es que fui una vez y tengo traumas. Normal. Un compañero de curro de aquí se ha enamorado de mí y ahora cada vez que me ve en la espalda y empieza. "Rau". Y yo no puedo. Madre mía. Cositas. Cositas. 3 minutos y vuelvo a anunciar. Ya vas a tope, ¿eh? Cada 30 segundos exactos. 3 minutos, perdón. La dislexia. Es verdad, no te lo conté. A ella se lo conté, pero... ¿Sabes que me encontré hoy a un fulano que se está sacando 6.000 pavos la hora? Hola. De forma limpia, ¿eh? Hola, te has cambiado el traje. ¿Ah, sí? Sí, no como tú. Sí. Es que es el uniforme, no me lo puedo cambiar. Yo lo limpio en mi casa. ¿Uniforme? Esto es el uniforme. ¿En serio? ¿En serio? Tendrá- Es la polla. Tendrás varios. No. Cuando voy a mi casa, lo limpio. Ah, bueno. Si te daba a secar. Sí, es una Sí, secadora claro, buena. tengo secadora. Claro. ¿Qué tal te ha ido el día? Bueno, Más no te has tranquilo, ido a dormir, ahora. ¿verdad? Sí, he ido a dormir. ¿Cuánto? 4 horas.
Joder. He dormido yo más que tú, qué asco. Vais a morir los jóvenes. No pasa nada. Vive. No, ¿cómo era? Vive fuerte y rápido y muere por una combinación de las dos. Sí. Sí. Y joven también. Yo quiero dinero. Dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Chiclín, chiclín, chiclín. Estamos buscando money. Pues hay que trabajar. En eso estoy. ¿No vas a la carrera? Allí dan 10k para el primero, ¿eh? ¿Qué va? No quiere ir porque si va no puede trabajar aquí. Exacto. Anoche hay carrera del Burger Shot en... ¿Dónde era? En Redwood Lights. Tengo que echar horas. Claro, pero si puedes ganar en media hora 10k, mucho mejor que echar aquí horas, ¿no? No, tengo que echar horas. Quiero que me asciendan. Si me ascienden, bueno. cobro más. A las Hostia. Ya le quito las gafas. Está más guapo sin gafas. Te reviento, ¿eh? Peleas fuera. No. Soy un ser pacífico. En el parking si queréis, pero aquí no. Me dan espasmos de vez en cuando, pero soy pacífico. Ah, bueno, me pasa. Yo para pelear me voy allí al gimnasio. Ayer quedé segundo en un campeonato de boxeo. No me pagaron nada, pero bueno. Cositas. Fue divertido. Sí, cositas. Madre que te hizo. ¿Qué te pasa, hombre? Y con estas cosas. Mira las gafas como están ahora, están dobladas. ¿Qué va? Estás maravilloso. Anda. Será mi cara que está torcida. Seguro. Joder. Encima estás fuerte, tío. Es unas hostias que no puedes andar, tío. No lo puedo evitar. Le doy yo y no le hago nada. Mira, ¿Ves? mira. Ni me muto. Y sin muta. Joder. Yo es que tengo ya nada. Sí, no pegas más fuerte que los que boxean, ya te lo aseguro. Tengo que ir al No, gimnasio. seguro que no. ¿Tienes qué? Tengo que ir al gimnasio. Estoy. Pues sí, es un gran consejo. Alarma. Anuncio. Anuncio. ¿Ves? Trabajador ejemplar. Ahora otra alarma. Eso es. Hoy me voy a tomar el tequililla. Todo para que me asciendan, de verdad, Sigue así. Te lo estás peor es que ganando. tendré que estar 2 meses para que me asciendan. Pero bueno. Bueno, o no, quién sabe. No, hombre, sí, porque si no. Si llevas menos tiempo que otros, pero trabajas mejor, te lo mereces más. No sé si mejor, pero más que ellos, seguro. Sí, ¿no? Es difícil trabajar más que tú. Las dos cosas, claro. Bueno. ¿Qué quieres Entonces, algo? ¿qué dan? Pues nada, macho, me llamaron ahí para un convenio y no. ¿Convenio? Voy a tener ¿He oído trabajo. convenio? ¿He oído convenio? No Un llevará convenio usted que no has llevado tú, abogado, ¿eh? el convenio de Hombre. los East Customs. Hombre, si los East Customs estuvieran dispuestos a contratar a un abogado de una maldita vez, pues sí. Ah, pues sí me dijeron que tenían que hablarlo con su abogado, así que. mire Igual cómo han están contratado al trabajando. otro, ¿eh? Ahora ven. Esto que has tenido una pelea por Twitter. Eso sí que había que subirlos a un ring, Hay un Joder. vídeo de ellos dos Acabarán. en Trendy insultándose en antiguo. Hostia, en antiguo. ¿Los abogados? Sí, en Mario Bay, sí. Me he puesto violenta, ¿verdad? Sí, lo he notado. Suena el móvil y me he puesto violenta. Pues sí. Yo en breve tengo que ir al piso a hacer unas cosillas y luego bajaré ya para antes del evento. Estoy hablando por teléfono en mi cara, ¿no? Trabajo. Estoy enviando un correo. Vale. Trabajo. Sí, cosas de trabajo, ¿ves? Yo puedo trabajar desde aquí tomándome algo. Tú, porque eres el jefe. Casi, jefe. Pues el subjefe, da igual. ¿Cuánto cobras? 520. Joder. Sí, creo que sí.
Poco es, ¿eh? Sí, Eso digo yo, la verdad que poco sí. es, la verdad que sí. Está feo. Es menos que el Joder. Simi. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hace el tío ese? ¿Me vas a contar? Ah, sí, ahora, dame un segundo. La batea, ya se lo cuento yo, voy más rápido. Eso es. Amigo. Hostia, Eso pues es que hay que le- ser habilidoso. le mete ahí caña, ¿eh? Que no, que no. Me dijo que es para él, que él es súper fácil. Simplemente hay que tener un poco de maña. Bueno. ¿No rompe Sí. muchas o qué? Pues se ve que no. Está bueno. Y bueno, me parece algo interesante para que se corra la voz. ¿Sí o qué? Sí. ¿Por qué? Que no se corra tanto, que si no después no habrá Claro. gusto en el- No, déjalo, que a mí no me interesa ir a hacer bateas, me interesan otras cosas. Prefiero que queden libres otras cosas. Pues haberte callado la boca, cabrón. Pues tienes que pensarlo antes, no meter mierda ahora en otras cosas. No, pero con ese no hay problema. Ya lo controlaré yo. Ya, podéis Está haber controlado cerrado. vosotros. ¿El qué? Están cerrados estos. El Liz Custom. Son unos vagos. Ha sido Alice Custom, solo para preguntarle si tenían otro abogado que no eras tú. Ya es la cuarta vez que voy. Igual cierran si te ven Igual llegar. cierran en la cara, ¿eh? Hombre, Que no puede ser, que soy el abogado de toda la ciudad menos de List, o sea. Se resisten. Sí. Resiste. Tampoco Bueno. eres mi abogado, ¿eh? Que lo sepas. Yo soy el abogado del tequila, así que soy tu abogado, técnicamente. No, el mío no. dígame. Tequila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No puedo firmar tu exclusividad individual de tu persona. Me refiero, eres el abogado de William, no el mío. Bueno, pero si pasa algo dentro del tequila, yo te represento. Ya dentro del tequila, pero ¿y si atraco algo? Pues no me representas tú. Pues no. Ahí puedes coger al que quieras. Como solo hay dos, pues tampoco tienes mucho que elegir. Es que el otro me cae Llamarás mal. al otro, llamarás al otro primero, estará dormido y luego me llamarás a mí. Que va, el otro me cae mal. Parece el del KFC. No, el brasileño. No, no sé, el... Yo hablo del brasileño, no del perro. Ah, vale, yo digo del Claro, KFC. claro. El No, otro del no lo Bras- conozco. Pues el brasileño es un peor. Pues no lo conozco. Ya. Tú tranquilo que si me pasa algo te llamo a ti. Y te pago a ti, tú tranquilo. Muy bien. Me has caído bien. Juega bien al billar el cabrón. Bueno, pues habrá buena competición entonces en el Yellow. ¿Cuándo es? La semana que viene, creo. Te vas No a ir sé a la ni competencia. qué premios habrá. feo. Y yo. Que no hay competencia. Voy a hablar aquí primero. ¿Dónde va este? Junto a Alma. Estará preocupada por ella. Hola. Hola, Vicente. ¿Y esos tíos? Hablando. Bueno, me voy a ir. Vale. Nada, un placer. Nos volveremos a ver. Yo Chao, estoy chao. aquí todo el día. Muy bien. Venga, chao. Chaito. Me acabo de levantar de la siesta de 4 horas facina que sbadiglia. Está bien. Una buena siesta. Casi reviento la ventanilla. ¿Dónde hostia se metió este?
cuando, No caigo yo. cuando fuimos a por el otro. Michael ha renunciado. ¿Cómo? El que ha renunciado, que ha tenido un problema con Dan y ha renunciado. Bueno, pues... ¿qué tiene que ver Dan con nosotros? Él sabrá. Que dice que porque como se lleva bien con nosotros, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. No sé qué, no sé cuánto. Yo no entiendo qué es no sé qué, no sé cuánto. Que como se lleva bien con nosotros, que no va a trabajar para alguien que la amenaza supuestamente. No, el que fue amenazando fue él. Pues... A la ¿Qué puta amena- calle, sinceramente. Pues, qué me fío amenazó más a de la Dan? palabra de Dan que de la del otro. Hombre, claro. Ha renunciado, a ver... a la calle. Fuera. Eddie, ¿Qué pasa? estando en la puerta del tequila, me lleva la moto, que ella guarda... Ella ha guardado una ganzúa. Ha venido un soplapolla y me ha robado la puta moto. Ahora voy a coger, voy a sacar la pipa y voy a pegarle de tiro. Bueno, y vas a perder la pipa. Ya te digo yo que no. Vale. Vale, que quieres. Dale, caña. Sabe Dios qué le pasa al Michael. Bueno, pues cuando quiera ya hablará. Me jodió el puto detector, ya lo pillaré.
Este se va a pelear con William, acabarán acuchillados. Vaya movida. Más drama. Y venga drama por aquí. Y venga drama por allá. Y ahora José cogió una pipa que fue a recuperar su moto. Y la va a liar. Si no verás, va a quedar sin pipa. Siesta de 4 horas. Vaya loco. Hola, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes dónde está tu jefecito, no? Te miento, te digo la verdad. No, dime la verdad, claro. No Yo sé dónde tengo está. ni puta idea. Yo sé dónde está, por eso te digo. No sabes dónde está, ¿Para ¿no? qué me preguntas? Pero si sabes lo que está haciendo. Te estoy diciendo que no. Ah, bueno. Pues a ver si vuelve. Con eso te digo todo. No te contó que le robaron la moto, ¿no? ¿Cómo? No te contó que le acaban de robar la moto, ¿no? Algo me dijo, pero Sí, pues... Bueno, imagínate el resto. ¿y no puedes ir a pararlo? ¿Yo? ¿Estás No, jodida? tu prima. ¿Tú piensas que me va a hacer caso? ¿Y qué hacemos? A mí me lo dijo y le dije que estaba como una puta cabra, que se va a meter en un lío, va a perder todo y a ver si vuelve. No. Pero bueno, él sabrá. No servís ni para cagar para adentro. Yo no tengo problema de ningún tipo. A mí no me parece normal, pero bueno. Lo normal habría sido que fuese la policía que denuncie, que se la robaron. Déjame meditar un momento. ¿Habéis visto Sí, que sí, rápido se arreglan las cosas? ¿Qué has hecho? Eddie, tienen una cosa tuya. Y no me preguntes qué es, pero tienen una cosa tuya. En garaje central. Es el Michael este, que tiene mi detector de metales. Pues, Que no- pues que no ya es- por él. Que se fue a la playa, no sé qué hostia lió allí con Dan, el del burger, mi colega. Pues voy a por la cosa esa, porfa, que tú tienes coche y yo no. Que ya paso, que ya le dije que no lo necesito. Me mandó un mensaje a mí también. ¿Para qué te escribe a ti pues- también? ¿Yo qué coño sé? Parezco la puta niñera. En serio. Ya le dije que yo no lo necesito. Que ya me lo dará. Le digo que no lo necesitas, que no lo quieres. Que no lo quiero, no. No le digas nada, no le contestes, ya está. No soy así de maleducada. Dile, pues díselo a él, ya está.
De verdad, es que todo el mundo aquí, todo el mundo con drama por aquí, drama por allá. No me jodas, ¿no se puede estar tranquilo un día o qué? ¿Y este qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Has visto cómo se arreglan las cosas? Mira qué fácil. Sí, sí. Muy inteligente por tu parte, sí. Sabes que te vieron la cara, ¿no? Bueno. ¿Sabes? No, sabes que iba con máscara. Sí, cuando te robaron la moto, ¿no? Claro. Claro, cuando te robaron la moto ibas con máscara. Cuando me robaron, no. Robaron, iba Pues entonces, ¿qué son, gilipollas? Acaban de robarte la moto y va otro tío, aunque vayas con máscara. No saben que eres tú. Pero si lo he robado a ellos, que lo puedo todo. Lo he hecho con una palanca. Da igual, pero que saben que eres tú. ¿Qué coño van a saber que soy yo? Hombre, obviamente, si te acaban de robar la moto. De verdad, es que, bueno, da igual. Tú sabrás. Si hace rato me lo han robado estando en el tequila. Ya te dije que en la playa hay que tener cuidado, pero mantener distancias con la gente, no interactuar con nadie. Si se te acercan, corres. Si no dejes que se te acerque nadie. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la manera de respetarse unos a otros. Mantener las distancias. Que no pasa nada, a ver. Ahora en rol intenta arreglarlo con él o como veas tú, no sé. Yo creo que no es algo grave lo que pasó. Para mí no me parece grave, vamos. Yo no le veo problema. Ay. Lógicamente Dan lleva mucho tiempo en la playa y que le venga un tío que no vio nunca por ahí a decir 4 cosas, pues se siente atacado, obviamente. Es su territorio, como quien dice. Por veteranía. Y ya te digo, yo he estado mucho por la playa y nunca tuve problemas con nadie. Es en plan, mantengo la distancia con la gente, no me meto con nadie. Más que nada por lo que te dije en rol, que es el tema de que es peligroso, que te pueden robar. Porque igual que era él y te fue de buenas, tú pudo haber sido otro que te iba de malas y te quedabas sin nada, sin detector y sin nada. Pero ya te digo, que no te rayes, que es parte del rol. No pasa nada, ve. En la playa hay conflictos siempre. Hay conflictos, por eso no nos arrimamos unos a otros. Yo tengo estado con 5 personas en la playa, ¿eh? Y todos hacemos lo mismo. Todos mantenemos la distancia. Nadie se acerca uno a otro. Ni dejan que se acerque nadie. Si ves que se te acerca uno, corres. En la playa está todo el mundo desconfiado, porque a ti no te cuadró, pero ya te lo dije, Ize, que suele haber gente robando a los que están en la playa. Entonces, por lógica, si ves que alguien se te acerca, escapas. No llegas a interactuar con nadie.
Ya te digo, tuviste suerte que era él y no era otro con malas intenciones porque te habría robado todo. Pero bueno, no pasa nada. Es parte del rol. Es parte del game. Es a lo que te expones. No hay nada gratis. Como si te vas al río a buscar oro, como si te vas a hacer desguaces. Hagas lo que hagas, siempre hay riesgo de que te pase algo. Ya sea por la policía o ya sea por un malandro. No hay nada free. Lo único free que hay es estar aquí. Lo único free que hay es estar aquí, trabajando. Pero no se gana una mierda. Yo de hecho estoy aquí ahora mismo y no estoy ni de servicio. Estoy por estar. Y ahora Dan está cabreado con Eddie porque se enteró de que os lo dijo. Claro, porque no esa información, cuanta menos gente la sepa, pues mejor. Y con esa y todas, vamos. Igual que los coches de desguace, o lo que sea. Por eso os dije el otro día que si alguien os coge haciendo un coche de desguace, que ni se os ocurra decir que fue Eddie el que os lo dijo. Porque al que metéis en un lío es a mí. Hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso no os dije todos los puntos, solo os dije dónde coger los coches de desguace. No os voy a decir dónde se venden las piezas porque no me arriesgo, ni de coña. Lo de la playa, pues mira, al final no es para tanto y es una actividad legal. La puede hacer cualquiera, entonces no me importa. Pero lo de los coches de desguace es más complicado. Entonces os di el punto de dónde se consiguen, dónde se hacen. Pero para vender las piezas, pues tendréis que negociar conmigo. Si queréis, o si no, buscar la vida por ahí a ver si os lo dice alguien. Ya bastante me arriesgo. I wanna start a revolution. Ay. ¿Qué hora es? Buah, otra noche perdida. Para la próxima noche me voy a hacer un cochecito, de chill. Oye, Eddie Briana. No sé, estaba dentro. Ah, estuve con Martina y con Isaac. ¿Y qué? Ah, ¿Cómo bueno, que claro, qué? sí, coño, sí me ha hablado Martina. Que me ha dicho, te leo. José, me voy a Extremadura. Pues supongo que Sí, es en sí. Extremadura. El día 11 vuelvo. Cuando vuelva petamos el sitio de la pizzería de locos, cuídense. Dime. Eddie, ¿tienes la tablet contigo? La mía sí, claro. Vale, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué? Me sacas de servicio, que se me ha olvidado. ¿Dónde estás? Yo, dando un paseo. Pero si estabas dentro de la pizzería, ¿por dónde hostia saliste? Es que soy mala. Sí, eres un diablo, una diabla. Pues ten cuidadito. ¿Pero puedes hacerlo o no? Tengo que ir Sí. de vuelta. No, sí que puedo. ¿A dónde fuiste? Gracias. A dar un paseo. ¿Tú sola? Sí, ¿Y estás bien? sí. Bueno, vale. Pues Venga, te ahora, debo una, en serio. ahora te saco. Sí, Venga, otra. un beso. Chao. Adiós.
Ay, Dios, qué pereza. Me va a explotar la cabeza. Vicente, ¿de qué te ríes, Vicente? ¿De qué te ríes, Vicente? Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Me voy a ir a meter unas canastas mientras paso el rato. ¿Qué llevo encima? ¿Algo que me puedan quitar? La palanca me la pela bastante, si me quitan la palanca, la verdad. Y el detector lo voy a guardar en el coche. En realidad, porque lo voy a dejar aquí fuera. Wow, 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 wow. No meto una. Everything you want, everything you need, trust the process, yeah, you got
No fallé una, ¿eh? Esta sí. Ah, no. Qué mentira, ese había entrado. Dime. ¿Dónde te has ido? Estoy aquí arriba en las canchas de baloncesto. Ah, vale, como no veo tu coche. Claro, está en el garaje. Vale, vale, pues vamos para allá. ¿A dónde? Para las canchas. Pues vente. Venga, voy. Venga. Bararararam. Trabajadores, veréis. Al final, mira, este renuncia. Porque en realidad el chollo es una puta mierda. Nadie quiere trabajar. Y eso que aquí le damos libertad para que se puedan mover, ir por ahí y toda la hostia. Pero bueno, es lo que hay. ¡Bravo, bravo! 104. Ya tenemos 800. Solo faltan 200. Se consiguen, se consiguen. Mierda. Esa no entró, ¿no? Hijos de puta. Esa entró, me cago en Dios. No entró. Te están estafando, ¿eh? Tienes mala puntería. Sí. ¿Quieres comprobarlo? Uy, 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 lo que te estoy diciendo. ¿Yo o él a mí? Lo que te ha dicho él a ti. Pero no he escuchado Mierda. lo que he dicho. ¿Qué me Ya me está desconcentrando. ¿Qué me he dicho? Esa entró, no me jodas. Venga, poneros ahí a conseguir tickets, que me faltan 200.
¿Para quién? Para comprarme un peluche. Sí, ya, el peluche es para ti sobre todo. El peluche es para dormir acompañado. Sí. Llama a Val. Como si no tuviera bastante acompañamiento. Claro. Nunca es suficiente. Peluche me lo compraré yo como mucho. Cago en la puta que esa también ha entrado, tío. Aquí me estafan. Mi récord está en 30 canastas, ¿eh? Cago en la puta, esa ha entrado, tío. Esto es peor que estar borracho. Yo no he bebido. Mentira, bebiste de tequila antes. Un tequila. Vaya cieguellazo. Tú a tu edad no deberías de probar el alcohol. Y tú con tu edad deberías probar la Viagra. Nunca viene mal. Esa canasta ha entrado, me están estafando, me cago en la puta. Rómpela. Estafa de juego. Mete más bolas, Brianna, que tú. ¿Qué, Brianna? ¿Qué tal se te da jugar con las bolas? ¿Hola? Mierda. ¿Cuántos tickets hacen falta? Faltarán 200 o así. Algo menos. Si pagas te dan más tickets, pero claro, va a pagar 1000 pavos su puta madre. Y además es en efectivo. Aquí no hay cajero. Es que eso es en efectivo, que en el rato que vienes para aquí no hay cajero. Ya casi lo tengo, Desde la línea, Brianna, no hagas trampas. ¡Hostia! He hecho 40 canastas.
Toma, Eddie. Voy a por los tickets al coche, vengo ahora. ¿Pero cuántos tienes? Los tengo en el coche, vengo por ellos. ¿Cuántos tienes ahora mismo? 200 o así. Cógelos de ahí. Llévate los míos también. Ya me llegan, vengo Yo creo ahora. que sí, venga. Pam, 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 pam. Yeah, the way. ¡Hostia! Qué susto, coño. ¿Qué haces? Pega un chillido. Venga, voy contigo. No, que no, pero que voy a guardar el coche en el garaje. Que voy a comprarme un peluche. ¿Cómo? Que me voy a comprar un peluche. ¿Cómo que un peluche? Claro, un peluche. Técnica ancestral para ligar. Le voy a regalar un peluche a la chica que me gusta. Adriana. ¿Qué te vas a No, comprar a una otra. muñeca y chaval? ¿Pero cuántas te gustan? A mí, muchas. Pero solo quiero a una. Adriana. Solo quiero a una. Bueno, voy allá. Si te pones si te pones a trabajar ahora, cobras. Si no, no. No, no, me salgo, me salgo. No, pero ponte a trabajar en 2 segundos, cobras y te vas. Paso, no necesito la pasta. Comparte, ¿eh? Claro. Veremos ahora. Aquí. ¿Cómo? ¿Tú cuánto cobras aquí en la pizzería? 500. ¿Cómo? Más o menos. Joder, yo 300. Joder, pues no es tan poca, no hay tanta diferencia. Ah, no. Tú cobras 2 veces y ya tienes 1000. Claro. ¿Y tú 600? Ya, ahí tengo que cobrar 4 veces para llegar a 1000. Por cierto, un reloj muy guapo, ¿eh? ¿El reloj? Si se lo vendes, seguro que vale pasta. No, es de imitación. Claro. Pues da el pego. Bueno, nos vemos ahora. Que me quedo sin peluches. Corre, Flores, corre. ¿Es esta la señora que los cambia? No, no es esta. ¿Dónde hostia están estos dos? Es el del paintball. ¿Qué pasa, guapa? Perdona, estaba pensando. Sí, es como hablar con una pared. Igual. No te lo voy a repetir. Te dije algo precioso y maravilloso, pero no te lo vuelvo a repetir. Dímelo. ¿Dónde se compran los peluches? Pues no tengo ni puta idea porque nunca he cogido uno. Pues ayúdame, por favor. Eres tú, Michael. Sí, es aquí, los tiene Michael. ¿Era aquí? Oh. Oh. Puedo comprar un ramo de flores o una rosa. Voy a comprar peluche. Oh, qué bonito. Peluche de un oso, a ver cómo es esto. ¿Le doy aquí? Oh.
Míralo, 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 qué bonito. Mira qué potito. Es bonito, es bonito. Precioso. ¿Le vas a llamar Teddy? Teddy, Teddy el oso. claro, Teddy y Eddie. Queda muy bien. claro, sí. Aunque claro, sí que te puse el nombre del bicho este. Es bonito. Y José, que fue al baño ya, ¿no? Toma, para ti. ¿Y eso? Pues me sobran. Ah, yo te iba a decir que no era mi cumpleaños. No sé, Muchas gracias. para que luego digas. Porque el libro de matemáticas estaba triste porque tenía muchos problemas. ¿Cómo? Y el otro día también te di. Siempre me das. Claro, porque soy buena persona. Y aunque no me des, me aportas. Y te aporto. Muchas cosas, más de lo que crees. Bueno, si lo dices. Espero que Sí. sean cosas buenas. No lo valoras, pero sí. Oh, hola. ¿Me quiere decir sola? ¿Sigues viendo el peluche? Sí. ¿Qué le pasa? No sé. Está pegada a la camiseta, creo yo, ¿eh? Uy. Ahora la gente va a pensar que estás intentando ocultar una cierta perseverancia ahí abajo. Sí. Es raro. Pero Espera Guarda. por José o ve al baño a ver si te puede ayudar. nada, ya está. Ah, pues, perfecto. Vale, ahora sí estoy mejor. ¿Te apetece dar un paseo? ¿Y por dónde? Una vuelta, mira, así. Por el muelle, ¿por dónde va a ser? No nos vamos a ir, no nos vamos a ir lejos. Bueno, espera, déjame avisar. Puede ser que se asuste porque no nos ve. Pues ya llamará, o es un niño. Yo aviso a la gente. Sí, menos a mí. No sé qué te dice. Hello. ¿Qué tal? Tú delante. Bien, ya se me deshinchó. Más o menos, sigue un poquito hinchada, pero poco. No es que haya engordado. ¿Qué tal todo entonces? Que hace mucho tiempo que no hablo contigo. Me evitas ¿Has estado constantemente. bien? Todo bien. Normal. Claro. Y de lo que me habías contado aquel día, estabas muy triste. ¿Te acuerdas? ¿Ya no te acuerdas? ¿El día? El día de la playa. Que luego estuvimos hablando tú y yo. Que me contaste algo de tu familia, de tu hermana, ¿no? Puede ser. Mm. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Bueno, es difícil, ¿no? Obviamente. Por eso te pregunto. ¿Que cómo estás?
Porque imagino que será por eso, por parte de lo que estás así extraña. Joder, qué pequeño me haces, Dios mío, me voy a poner tacones. Sí, puede influir, pero se me pasará en algún momento. Hombre, si necesitas hablar o lo que sea, como ya te dije aquella vez, puedes contar conmigo, lo sabes. No sé, pero no me gusta llorar. A nadie le gusta llorar, pero llorar no está mal. Si te ayuda, puedes hacerlo sin vergüenza. Lo tendré en cuenta. Gracias. De nada. ¿Y Ya tú? sabes que conmigo puedes contar, con lo que sea. ¿Y yo qué? Claro que de ti. Si de mí lo sabes todo. Soy transparente como... No lo sé todo porque, como tú has dicho, hay días que pues no me junto contigo. Y aún así lo sabes todo. Soy cristalino como el agua. Así que, ¿con Val todo bien? Sí, de momento sí. Me alegro mucho por vosotros. Sé que no crees eso, pero bueno. Sí. De verdad, yo espero que seáis muy felices y que duréis mucho tiempo. No mientas. Yo sé que no es así. Mentira. Mereces ser feliz y si ella te da pues esa felicidad, pues adelante. Sí, lo sé, pero sé que no te gusta que esté con ella. No me cae bien, pero si a ti te gusta, respeto tu decisión. Lo que me importa es tu felicidad, no ella. Qué bonito. Ya tengo peluche. Tiene el peluche. ¿A que sí? ¿A que es bonito? Es muy bonito. Enséñaselo. Pero que no se te enganche otra vez. ¿Que te has enganchado? Sí. En la se te cremallera de la enganchó ahí. chaqueta. Sí. Hostia. Sí, de la chaqueta. Míralo. Hostia. Es bonito. Se llama Teddy. Hostia. Le puse yo el nombre. Que este no tiene imaginación ni para cagar. A ver, no es muy difícil, ¿vale? Yo lo hubiera llamado Manolo, pero bueno. Manuel. Sí, Felipe. Felipe. Le queda mejor Teddy. Sí, Teddy Eddie. Teddy el oso. El osito de peluche. Claro. Bueno, chicos, ¿y qué? ¿No os apetece poneros a trabajar un poquito o qué? Yo ya trabajé un montón de horas hoy, ¿eh? Habrá que ponerse un rato. No sé, digo yo, ¿eh? Porque sabéis que tenemos un negocio y esas cosas. Ya, ¿y también visteis cómo ha caído de golpe todo el dinero? Sí, pero Pues solo sé yo. eso es normal. Bueno, a José ya se lo dije, pero a ti no. Estuve con Martina hoy y con Isaac. ¡Hala, qué bien! ¿Qué tal están ellos? Bien, se volvieron a ir de vacaciones, pero están bien. Bueno, Isaac dijo que hoy por la noche que igual... ¿Eres alguien bueno o eres igual alguien venía. malo? Yo desapareceré ahora, que me iré a cenar y volveré seguramente 20 minutos antes de la carrera. Como quieras. Yo voy a ir a la tienda de ropa a prepararme el mono ahora. Sí, no, yo también me lo prepararé seguramente antes de irme. Sí, no hay problema. ¿Te ha pasado algo? ¿Qué? Que gane el mejor, que yo me conformo con quedar segundo o tercero, llevarme algo de pata. A mí me da igual, yo como si quedo último. Me la pela. Yo no lo hago por el dinero. Adiós. Me llega, Pero me sobra. bueno, pero si ganamos algo... Yo es que me he quedado... Tengo 15.000, pero quiero quedarme con algo más para antes de ir a tunear la moto. Sí, claro. Tiene todo el dinero que falta en la caja. Normal que tengas. No, ha sido de la playa. Ya. Pues te digo la verdad, que me pillé la moto, no he currado poco. Pues hay que currar, chavales. Hay que moverse.
¡Oh, Dios! ¿Qué me has dicho? Que Martina, cuando vuelva, quiero pensar por el mensaje que es que se viene con nosotros a la pizzería. Claro, ya les dije a los dos que vienen, que son los encargados y que... Exacto. Los dos van a ser encargados. Martina ya habló bueno, le mandó un mensaje. Sofía le dijo que iba a dejar, vamos. Bueno, no es lo mismo que esté allí en el arriba, que esté aquí con nosotros. Es que el arriba está muy parado. Yo me pensaba que la pizzería iba a tener menos movimiento por el sitio, pero al final... Si no tienen... En el arriba ya no tienen ni trabajadores casi. Joder. Pobre Sofía. A ver, yo por lo que veo tampoco es que esté ella muy preocupada por el negocio. Sí, eso sí. Y aquí pues nada, yo qué sé, el tarao este que tenemos ahí que hace más horas que un reloj. Que Hasta luego. el tarao está otra vez de servicio. Sí, pero bueno. Está con Salazar vende. también. El Michael renunció. El Salazar está pero no vende, yo no sé, no hace nada. No sé. Y... Coral, no sé. bueno, pues cuando está... El Coral... Coral es la que mejor me gusta cómo trabaja. Se mueve, tiene iniciativa. Sí. Tiene ganas de trabajar. Sí. Ella si sigue así se va a montar. Y no sé si tenemos más. ¿Quién tenemos más? Alfa. Pero Alfa suele aparecer más por la noche. Bueno, está bien tener a alguien de horario Sí, nocturno. por la noche, sí. Ahora mismo somos... son 4. Con nosotros 7. Martina y Isaac seremos 9. Bueno, y Dan, si al final se va del burger. ¿Qué te iba a decir yo, Eddie? Yo Suficientes. del puto tuerto no me fío, ¿eh? ¿Por? Hay cosas que no me cuadran. Mejor callarse algunas cosas delante suya. ¿Pero por qué? No sé, me huele raro. Y Brianna ya me comentó que cuando estuvo haciéndole la entrevista, este tío era poli en Italia. Bueno. Que no te extrañe que en cuanto se abran las posiciones nos pegue una pata. Exactamente. Me parece bien. ¿Piensas que van a coger un payaso así en la poli? Más Hay muchos gilipollas payasos hay en muchos la poli. gilipollas, ¿eh? Que sigue el Isidoro allí. Uno más. No sé, no lo veo. Bueno, pero que igualmente es mejor callarse un poquito la boca delante suya. Con algunas cosas. Delante suya y delante de todos, visto lo visto. Sí. Porque cojo y ayudo al tonto del Michael Sí. y al Salazar y la lían los dos. Sí, vaya dos. Yo se lo he dicho a Dan. Digo, Dan, ole tus huevos. Digo, así sí. No había visto a Dan cabrear en la puta vida. Lo veo una persona muy tranquila, pero hostia, cómo se ha puesto. También te digo, no tiene nada que cabrearse. Que se preocupe también por lo suyo. Y si va a la playa y tiene un problema con alguien, pues que lo arregle. No tiene por qué cabrearse con nadie. Nadie es dueño de la playa. No, pero que se ha cabreado porque el otro empezó a decirle payasá. O sea que... Sí, pues que lo arreglen entre ellos. ¿Para qué cojones tienen que meter a los demás? El Michael, ¿para qué tiene que decir nada de que...? Dan no metió a nadie, ha sido el otro que me ha llamado. Yo Claro. he llamado a Dan para preguntarle a ver qué coño había pasado. Claro, pero el Michael, ¿para qué tiene que nombrarme a mí para nada? Eso es lo que no entiendo yo. Claro, me llama y me dice, ¿tú conoces a uno con el pelo canoso, con colete, que va vestido como basurero? Y digo yo, ¿qué? Nada, gente así que empieza a dar problemas, mejor echarla y a tomar por culo, Eddie. No, hay que echarla, ya renunció él, ¿no? Pues, Sí, pero bueno, pero ya me entiendes. que para mí no tiene sentido. No, a mí me cae bien, es un buen chaval. Y se veía que quería trabajar. Y miraba por la empresa. Muchas veces estaba trabajando sin estar de servicio. Y ya, Pero...
joder, que tiene que tener un poco de tacto con las cosas. Si se le ayuda y si dice, y para que gane algo más de pasta sin ser de la empresa, ¿sabes? Sin quitarnos a nosotros pasta de la empresa. Que hay que tener un poco de luz. Que fue por lo que se lo dije, pues que no vaya diciendo luego si lo cogen que se lo dije yo, ¿sabes? Que en este caso me da igual porque es una puta mierda en la playa, que eso es legal. Cualquiera puede coger un puto detector y ponerse a buscar en la playa. Eso no es problema mío, ¿sabes? Claro que no. Otra cosa hubiera sido que lo hubieras contado de lo que tú y yo sabemos. Claro, claro. ¿De lo que tú y él sabéis? Las chambas que hacíamos antes de trabajar aquí. ¿Qué hago yo? Porque vosotros no hacéis nada. Bueno. También sé que te han pillado. Sí, una vez. ¿Y qué? Mm. Que por cierto... Poli, ahora te envío saludos y todo. Sí, es colega mío, sí. Ya. A ti te timaron, que lo sepas. ¿Por? Coño, pues porque la multa por desguazar son $700, no son 2.000. Habrá bajado. Habrá bajado. Habrán cambiado esa parte del código penal. Pues son $700. Usted ten en cuenta que a mí me pillaron cuánto hace ya de aquello. ¿3 semanas? ¿O No cerca sé. de un mes? Yo no me acuerdo ya. Pero por ahí tiene que andar la cosa. No, te metería en robo de vehículo o algo. Sí, alguna cosa de esas, no lo sé. A lo mismo no estaba la multa de WhatsApp todavía, no tenían pensado el precio ni nada. Y me metieron en robo de vehículos. No sé, siendo la multa que es, a mí me la pela. Se la pago Claro que y... te la pela. Y son 750 por cada vez que te pillen. 700. Pues 700, pues mejor me lo pones. Tienes para hacer 3 de WhatsApp y que te pillen con lo que me cobraron a mí. Pues sí. ¿Tú por qué estás enfadada, de brazos cruzados? Estoy escuchando. Tienes cara de enfadada y toda seria. Sí, pero ella siempre está seria. Porque estoy centrada. ¡Hostia! ¿Otra vez te ha dado un bajón de azúcar? No, tanta belleza me deslumbra. Aquí sí, aquí está más guapa ahora con ese corte de pelo. No, lo decía por los dos. Sin palabras. ¿Qué, os dejé sin palabras o qué? Para ti. Ahora qué bonito. Ya te he dedicado a algo más que a mí, ¿eh? No te quejes. A los dos por igual, para que no os quejéis. ¿De qué me voy a quejar yo? Yo no me quejo de nada. Como estás tú como para quejarte. ¿A qué me quejo? Dame 2 segundos y encuentro de algo sobre... de lo que me pueda quejar yo. Dame 2 Sí. segundos. Mira, ese tablón está levantado. No, de... alguna queja de ti o de en general. Ah, sí, tengo el flequillo despeinado. No. No sé. Tus pantalones son Está horrorosos. afeitado, ¿no? No, Pues te veo la barba un poco más corta. no, está como siempre. Yellow Jack está abierto. Mierda, y otra noche sin trabajar. Joder, de verdad, tío. Me despisto. ¿Y ahora qué le dio? No sé, dice que tiene que ir a la pizzería, no sé qué. No, ya se ve, se ve. Tú con Val, ¿cómo va la cosa? Que no te pillas sola para preguntarte. Va bien, sin problema. Sí, va bien. Sí, sí, sin novedad. Hombre, la verdad es que sí se preocupa por ti. Si no, no hubiera hecho de intermediario allá. Las cosas como son. Sí, va bien la cosa. Sí. Eso parece. Hombre,
Eso parece. Y yo le caeré bien, pues si no, no hubiera venido a hablar conmigo ayer. Para que Muy probable. arregláramos las cosas. Me tomaré un café dentro de un poco para ver si aguanto bastante, porque por momentos se me agota la pila. Oye, la chica esta nueva del tequila es majísima, ¿eh? Sí. Pero bueno, trabaja más. Sí, trabaja más que el horas. tuerto este de los cojones. Si este se pasa el día aquí. Yo creo que voy a traer. Yo creo que le voy a hacer agua que me traiga alguien. le pago un baile de plus. Sí. Y a todo esto. Tengo que llamar al puto abogado. A ver, bueno, no, supongo que ya me llamará cuando tenga listo lo de los convenios. ¿A quién? Al brasileño, al Gabriel. Ah. A ver cómo va el convenio con el EAT y con los centros justos. Pues sí. ¿Qué te iba a decir yo? A ver si cuando veas a Aqua le comenta algo de si quiere hacer convenio con nosotros. Ah, sí, seguro. Tú tienes más confianza que yo. No se lo comenté, pero seguro que sí. Sí, bueno, Sí. tú se lo comentas que tú tienes más confianza que yo y si te dice que sí, pues le manda a Conor o a Gabriel, el que Sí, quiera. sí, ella. sí. Sin fallo. Hola, ¿qué tal? Aló. He ido a la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hostia hiciste? ¿Qué has liado? No, pero... No, es que yo quería plata y policías no me dejaron tener plata, básicamente fue lo que pasó. Bueno, es que es complicado. Te estás moviendo por un terreno bastante resbaladizo. La mierda mi bate. Claro, Es lo que más me duele, ni la multa duele tanto como lo del bate. claro. La multa fueron 1200, el bate me costó 2500. Sí, sí, si sumas una cosa y otra. Ya, es horrible. Es que no me corté el pelo. Entonces, con la gorra estoy un poco más decente. Voy al baño. Vale, voy a por dentro, ¿eh? Te lo digo por si quieres venir. ¿Para qué voy a ir al baño? Ah, no sé, como el otro día entraste allí de sopetón, igual, no sé. Cuidado que no entre y que te la corte, ¿eh? Que se me suele ir un poquito la mano. Uy, qué peligro. ¿A que sí? Me gusta el peligro. Vale, todo por fuera. Vale, ahí, por dentro, un poco más. Qué guarro, me ando todo por fuera. Sin levantar la tapa ni nada. Vengo, ahora voy al baño. Meada extensa y larga y satisfactoria. Todo el mundo pregunta por las velas. ¿Que por qué hay velas en el baño? ¿En serio nadie sabe por qué es?
¿Eh? Todo el mundo que viene se pregunta lo mismo. ¿Por qué cojones hay velas en el baño? Para que huela bien. Para que huela y bien, no para huela que- Claro. a mierda. Obviamente, eso es para quemar el metano. Exacto. Pero no lo entienden, no sé, se sorprenden. Es raro. Bueno, porque pues, en Igual su que- casa igual que no... las ve- igual que las velas que Claro. tenemos en Costa. Que la gente. La Y gente no va a guarra y oler no sabe. fuerte. Aquí olería a pizza y comida seguida y no me gusta. Claro, y en el son baño velas olería a aromáticas. mierda. Mi despacho sí que es verdad que huele nada más que a tabaco y a puto whisky. Aquí Ya, olería ¿por qué no me a, dejas ponerte velas a ahí pene. dentro? aquí olería a pene, que es lo único que cocinamos. Coño. Lo cocinarás tú Pues porque yo los cocino seris, más los cosas. seris yo creo que estarían encantados, ¿eh? Yo encantadísimo. Hombre, tienes un montón de penes ahí abajo. Variedad. Yo y los sheriff, aparentemente. Hay diferentes tamaños también. A los seris les gustó tanto que yo creo que ahora hacen un convenio con nosotros para que la llevemos, ¿eh? Ya, pero ni han regresado, hijos de puta. Tendrá que ir aquí el jefe en busca de esas cosas. Escúchame, pero si los seris yo pocas veces los veo por allí, ¿eh? Pues yo los veo constantemente. En la ciudad, pero yo por allí, por la comisaría, no lo he visto. No, yo Eso. Yo siempre los veo por ahí, pero nunca en la comisaría. No, Yo- me refiero a la comisaría de aquí, sino en la suya, en la del norte. Hoy fui al Ubu y vi una movida que, bueno, que podrías, si os lo cuento, pensaréis que es un chiste, pero fue bastante, sí, suena chiste. Estaba fui a, a pedir un pack y estaba con Copito hablando con ella y tal. Y de repente miramos por la ventana y había un todoterreno de estos de policía secreta, ¿sabes? Así grande tal. Y había un sheriff, un policía y un tío de camisa así color vino bailando y haciendo breakdance los tres. Me cago en la puta. Yo no entiendo nada. En esta puta ciudad está todo Dios loco. Así van. Si hasta, Te la hasta- pierna, ¿eh? si hasta el tuerto este pasa desapercibido. Rumba. Hostia, increíble eso, hermano. Aquí estáis todos arriba y si viene alguien lo atiende mi madre. ¡Pum! Ya voy yo. Tiene que dar vergüenza que vaya a su jefa en vez de vosotros. Tú sabes que los Pues sí, primeros no. dos ¿Me vas a decir a días- mí que trabajo todo el día? Los primeros dos... Que me quieres sacar los cuartos, hijo puta. Si da igual si trabajo más o menos, si vendo más o menos pizza core, igual. Por eso mismo. Yo no he Por eso mismo trabajado que- hoy, yo recién siempre... Hostia, hágase un kickflip. Un flip. ¿Qué? Un flip. Kickflip. Eso. A la... Levanta. Todo el día por el suelo. Dime. Venga. ¿Qué pasa? Otro más en el suelo. A ver, ¿podéis venir desayunados de casa? No, yo no he desayunado. Muy bien, esto me Un pito gusta. Hay gigante. que ser responsable. Pues yo sí. Desayuné una tetilla. Muy bien, cada uno come lo que quiere. Claro, estaba riquísima. Comiste esto, ¿no? ¿Tienes una tetilla ahí? Sí, uy, de no lavarte, seguramente. Venga, es un requesón. Qué asco, hijo de puta. ¿La quieres probar? Qué puto. No, gracias. ¿Seguro? Segurísimo. Deja de tocarte, Román. Ten para ti. Te estás tocando juegos. Yo no creo que nadie quisiera tocar esa rosa. Ay, Dios mío. Hay que poner un poco de orden aquí, ¿eh? Un orden. ¿Estás bien? Te noto un poco pálida. ¿Estoy pálida? Parece. Como si estuvieras mareada. ¿No te apetece golpearla a nadie para que te corra la sangre? ¿Me estás llamando fea acaso? No. Nunca. Creo que le está ofreciendo ¿Cómo que pegarla. pálida? Claro. Estoy diciendo que si no te apetece hacer que te corra la sangre por las venas.
¿Qué crees? ¿Que soy un vampiro ahora que voy a asociar la sangre de la gente? Decir que alguien es vampiro no es un insulto. Ah, no, yo sé, los vampiros son guapos. Siempre. Sí, muy. Pues sin querer. Sin querer mis huevos. Mátala, jefa, mátalo. Sin querer mis huevos. Es que tengo un tic nervioso, cuidado. Sí. A mí también, mira. Y a veces me emociona a alguien sin querer. Dale, síguelo, venga, a ver si lo coges. Ojalá y te mueras, hijo de puta. Vaya hostia, lo metiste, ¿no? Lo mandó por el aire. Me había fijado. ¿Hola? Muy bien, bro. Hostia, que se está meando encima. Se está meando de la hostia que le metió. Dígale a Romano que se deje de mear. ¿Que no estoy meando? Voy al baño, ¿vale? Después vuelvo. Va a ser una cagada la gana. ¿Y qué te dijeron tus amigos entonces? ¿Pues qué? ¿Eh? Tus amigos, si no te preguntaron cosas, no te... Amigos. Esos que están pasando por ahí, los que te llevaron a su casa. Ah. No, o sea, no, como era mi primer tipo en mi historial, pues no. Pues dijeron, pues va a estar la mierda y ya está. Ah, bueno. Mejor así. Sí, sí. No, aquí te preguntan cosas si tienes un arma más, tipo un arma de fuego o algo así. Ven un momento. Hubo un problemilla con Michael. Ah. ¿Cuál? ¿Cuál? Que se fue a la playa a pasar el detector y solo a él se le ocurre coger y ponerse a amenazar a la gente. Y dio con un amigo mío. Dio con un amigo mío y le dijo que a ver de qué coño iba, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, normal. Tuvo suerte que era él, porque cualquier otro igual le roba el detector y se queda sin nada. Eso igual era un mafioso y lo maté mismo. Claro, pero es que no puede ser así. Yo cuando os dije que cuando vayáis para la playa, que vayáis con cuidado, no os acerquéis a nadie y con cuidado, a distancia. Tú me viste a mí, yo estaba solito por ahí, yo no me... Claro, eso es lo que hay que hacer. Y mucho menos lo que hizo él, que cogió y le dijo que se lo había dicho yo. Que le había dicho yo. Imbécil. En este caso no me importa porque es algo legal, que aquí no pasa nada. Por ir a la playa no pasa nada. Pero como lo de los desguaces, como lo pillen y se le ocurra decir que se lo dije yo, me va a meter en un lío. Ya. Ahí vos tenéis que tener cuidado con esas cosas. De ti me imagino que sabes de qué va el tema. Vosotros, a mí no me metan. Pero no me jodas, tío, es que me quedé flipado. De hecho, renunció al chollo, dejó el chollo, ¿no lo sabías? No lo sabía. Eso sí, si quiere hablo con él, hablar de menos formal, a lo que me refiero. Pero... Sí. Es que me tengo que conseguir otro bate, puta madre. Eso es. Pues eso habla con... Si te cuadra de hablar con él, bueno, tú dile eso, que tenga cuidado y que no diga nada a nadie de quién le dice las cosas. Ya. Porque al final el que se puede meter en un lío soy yo. Ya, no, y por mí, desde ahora no se habla con porque eso es de sapo, y a los sapos, nadie quiere un sapo, nadie. Claro. El otro día no, ayer, fui allí al punto del desguace, el que os enseñé, y me encontré con gente allí. Y es que esos puntos solo los puede saber gente, vamos, hay poca gente que lo sepa, ¿sabes? Ya, yo no le he mencionado eso a nadie. Y normalmente la gente lo que tiene es a gente trabajando para ellos. Es en plan, como imagínate que yo te digo dónde es ese punto que te di, pero tú las piezas no sabes dónde se venden, entonces te las compro yo. Claro. Claro, ¿entiendes? Y hay gente bastante peligrosa haciendo eso. Si se enteran de que yo también estoy diciéndole a la gente dónde están las cosas, pues pueden venir a por mí. Ya.
Por eso voy a hablar con Michael. Voy a dejar Claro. claro que en esto ya no se mete, en esto ya está fuera, punto y final. Claro. Y de que si menciona algo, bueno, no lo va a amenazar. Porque si lo amenazo va a hablar más. Claro, no, amenazarlo no, de buenas, joder. De colega. Si yo no me llevo mal con él. De hecho, no entiendo. De hecho, no entiendo por qué dejó el chollo. Pero bueno, por qué dejó el trabajo, pero bueno. No sé. Es raro. Hablo con él. Si se lo toma malas, yo qué sé. Claro. Claro. Nada, pero nada, de intentar eso, que simplemente, pues, lo único que quiero estar tranquilo yo es que no diga por ahí, que vaya diciendo por ahí que yo le dije nada, ¿sabes? Que él que haga lo que quiera. Otra cosa, Michael me cae bien, pero yo he tenido mejores amigos que han muerto por menos, así que nada, si se pasa de pendejo, me encargo yo. Claro, claro. No creo que haya problema, no Sí, quiero pensar que... Sí, no creo que llegue a ese extremo, pero si llega, Claro. yo me ocupo. Claro, no creo que haya problema. De momento, a ver, a mí la impresión que me dio no fue esa, vamos. Es que para mí lo que me dio es como, sí está dispuesto a hacer cosas, pero es blandillo, ¿sabes? Como no sé. Sí, ¿no? No va a matar a nadie, por ejemplo. ¿sabes? Claro, claro. Aunque matar no está tanto. Bueno, pues a ver, Sí, la gente y sus cosas. a ver qué pasa. Yo, de momento estoy tranquilo, a ver. Yo Tampoco pasa nada. Yo me estoy intentando meter más en el mierdero. Sí. Voy a intentar que tampoco me caiga Pues- por todos lados, ¿sabes? Claro. Y eso sí, si te cuadra encontrar a alguien o hacer amistad con alguien que tenga, que sea un buen contacto, ¿sabes lo que te digo? Eso sí que me puede interesar a mí, es en plan que pueda conseguir cosas. No droga, porque el tema de droga me da bastante igual. Ya, lo que pasa es que, sí, puede dar igual, pero es una muy buena forma de hacer dinero, lo digo completamente en serio. Sí. Claro. Solo déjame sacar un pañuelo para secarme las lágrimas mientras te lo recito. Ah, no. Sí, pero yo... Lo siento, soy un chat no llorón. Yo personalmente no me Siguiente apetece estar pregunta, vendiendo por favor. a los pocos por ahí, ¿sabes? No, por eso, a ver, sí, te sirve vender en pocos también. Tipo, si sabes cómo hacerlo y todo, te vas a ir. Ya. Te vas a ir forrado, pero eso no es el punto. En vender en grandes cantidades también, bastante bien. Sí, Por eso a mí es lo que me interesa, ser el punto medio, porque ser el punto medio es la manera en la que tienes menos, bueno, Claro. menos es siendo el mismo tipo el que manda todo, pero no pienso hacer eso. Si estás en el punto medio es mucho dinero sin mucha exposición. Sí, pero a ver, yo lo que me refiero es que yo ahora mismo no... Casi me interesa más tener un contacto que sí, aunque tenga eso, por si algún día quiero hacerlo. Que me pueda conseguir casi cualquier cosa, ¿sabes a lo que me refiero, no? Nada más supongo. Claro. Entonces... Si eso es lo que más me interesa a mí. Si yo lo consigo, yo te lo puedo presentar con Eso es a lo que me refiero. Pero el contacto me lo quedo yo porque la información Sí. Obviamente. No hay manera Y de que además- se hablan de además faccina de que con sí, boca aperta el tema de partenza una pistola me precipitosa. interesa bastante porque donde no me tranquilamente me puedo tirar a balazos. Yo, Claro. yo sé mejor disparar que conducir. Claro. Pues eso. Vamos hablando, pero sí. Yo ya te digo, yo ya te dije que lo que pueda echarte un cable te lo he hecho. Perfecto. Porque yo también tengo ciertos contactos, pero que prefiero no tirar de ellos de momento. Ya. Yo voy a intentar entre más mejor. Claro. Y lo más importante, bueno, tú ya sabes cómo funciona todo esto. Lo más importante es que el tema de nombres, Cero, nada. cuanto menos mejor. Exacto. Yo te conozco porque trabajamos en el mismo lugar, pero si no te conociera tú, para mí eres Eso es. el del pelo gris. Ese es Yo no sé lo que haces tú y tú no sabes lo que hago yo. Exacto. Tú me das ciertas cosas de vez en cuando y ahí se termina. Ahí está. Por dinero, obvio. Eso es el punto. Ujú. Eh, Dinero y es la mejor forma de conseguir poder. Ujú.
pasas. Estarán buscando caramelos por ahí. Como odio cuando pasan esos hijos de puta. Alguien llamaría. Ya, pero me molesta, boludo. Sí, sí, claro, obviamente. A ver qué le pasa a esta chica. Hola, bombón. No me ignores, que estoy hablando contigo. Ignóralo más. ¿Qué pasó? Otra vez te volví a decir algo bonito y no te lo voy a repetir. Bueno, pues no me lo digas. Uy. Hace como que no le importa. Pero en realidad se está carcomiendo por dentro. Una mayor habla mierda. Eddie, cielo, Dime, corazón. no te subestimes tanto. Your call has been is not Que no me subestime, claro que no. Please record your message. No eres tan importante como para que yo me raye porque no me dices algo Sí. bonito. Si yo sé lo que valgo. ¿Cómo me voy a subestimar? Bueno, pues no te crees tan importante. Jefa, y jefe. Hola. Hola. Entonces te referirás a que no me sobrevalore. Bueno, pues eso. Ah, vale, sí, sí. Tranquila, jefa, yo tampoco tengo educación. Vete a atender al chico ese o está el tuerto por ahí. Es alfa. Sí, Ah, ¿qué es alfa? Joder. Claro. ¿Ese es alfa? No conoces ni quiénes son tus trabajadores. Bueno, no, de que Qué yo vergüenza. me toca Ya irme ves. al baño uno Vergüenza debería darte no conocer tus trabajadores. Hola. Que me toque ir al baño una media hora y de ahí regreso. Muy bien. Diarrea explosiva. Vaya. Le dio un Hola, Alfa. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Maravilla. ¿Qué tal todo? Oh, mi Bien. espalda, Dios. Bueno, ahí estamos. Ya Poli, estoy tienes, mejor cabrón. de lo que pasó el otro día. Ya repararon el coche y todo. Así que dentro de lo que cabe, bien, estamos bien. Menos mal. ¿Qué te pasa? Nada, que se uno cayó de un zumbao. patinete, el imbécil este. ¿Por qué lo insultas? Sí, eso me ha sentado mal. Joder. Es de broma que sí, que nos queremos. Se me va a poner a llorar aquí delante de los jefes, ¿eh? De verdad. No, hombre, no. Por decirte que te quiero, que me caes bien. que sí, que Primero lo insultas y después que te quiere. De verdad. Humor italiano no lo entenderías. No hay un punto intermedio en tu vida. No. Yo soy de extremos, no de medio. Bueno, vosotros por aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, todo tranquilo, la verdad. ¿Sí? Sí. Quitando al romano este que me meó encima ayer, el socerdo de dices? mierda. Te lo juro, para la próxima le corto el pene. Y me hago un pene boloñesa ahí dentro. Hostia, ¿cómo se llama esta pizza? Como la pepperoni. ¿Te hace la pepperoni? Claro. Claro. El salami no sale gratis. No, lo que lo salva es que el cabrón vende bien. Y Que es lo que lo salva. Porque el resto no lo va a salvar siempre eso. se haría rico si montasen un circo en la ciudad. De un sí, sí. El tío es que sabe cuándo estar. Sí, 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 sí. Porque sobre todo cuando vendió fue el día que se lió allí bastante. Y allí se hinchó a liar a vender pizzas Claro. y de todo. Sí, sí. Y eso y que echa más horas aquí que un reloj. Sí, sí, el tío, joder. Quiero decir, yo intento vender lo que puedo y atraer clientes, pero Ya, ya. este man está, vamos, Ah, estamos teniendo suerte con los empleados. vive por y para la pizza. Todos aportan lo que pueden. Claro. Joder.
Adiós, Oh. me voy a cenar, luego vuelvo. A cenar, pero si te acabas de despertar. Ese es Alfa. Sí, ya, ya. ¿Lo ¿Y, reconoces ya? ¿Y Omega? ¿Eh? Alfa Y y Om- Omega. No tengo ni idea. Joder. Ay, la madre que te pare. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe, no quiero ejercicio. Estoy cansado, jefe. Pues yo ya seguramente aparezca un rato después de la tormenta. ¿A qué hora es la carrera? A las 10:30. Joder. Seguramente aparezca para las 10:10 o por ahí. Habrá que estar allí antes, ¿no? Digo yo. Sí, por eso te digo que apareceré por allí a las 10:10. Muy bien, pues nada, entonces. Que ya que me voy a casa a cenar, voy a aprovechar que voy a ver el partido. Lo veré un poquito. Fútbol. Ese es el problema. Me veo todavía haciendo la carrera y con los cascos escuchando el partido. Se te pasará. Si eres listo, se te pasará. Si eres un borrego, seguirás toda la vida viendo fútbol. Herencia de mi padre. Yo creo que ya. Está bien, hombre, hay que distraer la cabeza. No todo es trabajar. Es lo único que con lo que me distraigo, sinceramente. Sí, y fumando porros y bebiendo alcohol. No, eso ya tú. Los porros tú. Pero whisky sí. Porro no, no, no. No. ¿Quién era el que cantaba eso? ¿El Hincho puede ser? Claro. A ver. Seré viejo, Sí, no, si ya. Viejo no eres, capullo. pero estoy al día. Sí. Me meto actualizaciones todas las semanas. ¿Qué va? ¿Por Android o por iOS? Yo es que vengo del futuro. Soy una inteligencia artificial. Te meten toda la semana un USB por el ojete, ¿no? Y te vas actualizando. Por el ojete exactamente, ¿no? Me actualizo por wifi, tío. Por wifi. Eso es de haberte vacunado entonces del COVID. Por Mira, wifi. coge encima. Por wifi. ¿Qué COVID? ¿Qué es eso? Joder, sí que estuviste perdido. Eso es con lo que os engañaron a todos, ¿no? A mí no, ya te digo yo que no. ¡Hala, hala, hala! Hostia, ¿dónde va ese? Se va a matar. Y se va a matar. ¿Qué es? ¿Un 3 ruedas? Hostia puta, qué aberración. Un quad de 3 ruedas, anda, que la estabilidad que tiene eso. Está perdido. Borracho. Hola, buenas. ¿Qué pasa, Tete? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, chaval? ¿Te subes o qué? Que el cabrón dice que quiere conocerte. Chan, chan, charan, chan, chan. ¿Visteis que justo arrancamos el negocio y le abren las oposiciones de MS a Adiós, pasadlo bien. Brianna? Pobrecilla. Que si te quieres de MS no hay ningún problema, Abrí, ¿eh? No, ni de coña. ¿Por qué ni de coña? ¿Por qué no? Porque tienes que estar aquí. ¿Y por qué tengo que estar aquí? Porque estás más cerca. Allí también estoy cerca, no es como que me fuera a otro país. No, déjate. La última MS que conocí desapareció.
Bueno, No ahora quiero, que me seguiré. no quiero que me vuelva a pasar. seguiré aquí por ahora. A no ser que me canses mucho. Si me cansas mucho, me voy. ¿Cómo te voy a casar? Cansándome. Cansando. Wow, 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 eso es lo que eres tú, sí, un perro. Sí, un poquito perro si quieres, pero no pasa nada, te queremos igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo. Cuando quieras. ¡Hostia! Prepárate ahí No, algo. tú cómete a Val, tú cómete a Val. Pero yo estoy hablando de comida, me entró el hambre. Bueno, pues ve adentro. Cómete un pene. Un rico pene. Los hago deliciosos, ¿eh? Ay, qué asco. Que no No haces bien, estoy- que es diferente. Ugh, para de hacer ruiditos. Se come con la boca Pre- cerrada. ¿Prefieres que te ponga caritas? Tampoco. Eso sí, eso sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la única forma, es la única forma que tengo de hacerte feliz. A mí se me ocurren más formas, ¿eh? Hostia puta. ¿Qué cosas? Cosas. Vamos, no me conoces. ¿En qué estaré pensando? Ugh. Ya la he espantado. Venga aquí, pichoncito de naranja. No, pareces una centrifugadora, quita. Ven para aquí, pichoncito de naranja. Aquí, anda, pituquiña. Pituquiña tu tía. Como hagas ruiditos, te corto la lengua. Vale. Me da cuarto. Guárdatelas, me gusta. Parece el puto chino que decía Lito. Porque no tiene lengua. Porque se la cortó Brianna. Te cortaste la lengua al chino después de que me secuestrara. Si es que te tuvo que querer. Voy a ser honesta, no lo he hecho porque no lo conozco. Cuando lo conozca lo haré. Pues lo tienes en Instapic, puedes mandarle un mensaje. Se llama Boshin. Pero claro, no tienes huevos. Cada vez que se pone a secuestrar, lo veo por tu directo en Instagram para que vean de coño lo pasaba. Bueno, chicos, me voy al despacho a ver el partido y a cenar. Luego nos vemos. ¡Ale! ¡Hasta luego! Nos quedamos solos. Ujú. ¿Te puedo susurrar al oído? Depende, ¿qué me vas a decir? Nada, mejor nada. No me quiero meter en más líos. Qué mono, teniéndome miedo, se me gusta. ¿A dónde vas tú también? ¿Me dejas solo? Estoy aquí. Aquí está Aiden escuchando, que lo escucha todo el cabrón. Porque Hey- tú ves que Heidi Heidi. me cambió la cara, ¿eh? Es Heidi, no es Aiden. Es Heidi. Pero pues Heidi. Le cambió la cara, ¿eh? Sí, la tiene un poco más hinchada, diría yo. ¿Verdad? Y no tiene casi nariz. Bueno, Estoy preocupada, ¿eh? A ver si va a tener una enfermedad que lo hincha mucho. joder. A ver si va a ser contagioso. Aléjate. No me gustaría verte con una cara así. Y si la tengo porque engordo, ¿qué pasa? Aunque es difícil verte para la cara, pero bueno. Degenerado. ¿Te puedo ronear al oído? No. No. No te enfades conmigo, que sabes que estoy de broma. Que no estoy enfadada, imbécil. Imbécil, a mí no me insultes, ¿vale? Que no. ¿Y qué hay de tus amigos que no vinieron más por aquí?
¿Quién? ¿El loco pirómano que quería quemarnos la pizzería? ¿Quién? Derek, ¿Quién es ese? un Yo me, chico. yo me refiero a Dionisio y compañía. Dionisio, Eusebio. Ocupados, coño. ¿Cómo se llamaban las otras, las chicas también? Bueno, Catalejo, María e Isabel casi están desaparecidas del mapa. Catalejo. Rosa Isabel. Rosa no. ¿No? No, es María Isabel. No, eso no pega. Bueno, díselo a su madre. Se lo diré. ¿Y qué más? ¿Quién más se andaban en su tropilla? Unos cuantos más, ¿por qué no vienen? ¿Están enfadados contigo? No. ¿O algo? Acércate más para la foto. ¿Qué foto? Nada, que nos trae un corazón, mira. Súper majo. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Cuidado, no se nos vaya a romper, ¿eh? No, ¿con qué? ¿Sacaste la foto? ¿Qué es del chino? ¿Cómo? ¿Qué es del chino? ¿Qué va a ser del chino? Es para mi futuro mejor. Ah, Para ti, Bri. no, hombre, yo no me caso. Sí, te lo está pidiendo. Está casada con la iglesia, amigo. No. Es una mujer de Dios. Claro, yo estoy casada con Dios. Dentro de nada tenemos al niño Jesús. 2.0. ¿Conociste al cura ya? Me dieron su número. Perdón. Yo ayer conocí a un cura. Pararos Pero que quietos, no me hombre. dejes mentir. Ayer conocí A este le voy a grabar a un otro poco el cura. ojo, ¿eh? Si le gusta, Bueno, me la suda que le guste. ¿Alguien te le vendas? Es poco se la izquierda que le he hecho así, ¿eh? pues no tengo vendas. ¿Y tú, Bri? Yo no. Tampoco. Habría que comprar la puñetera radio para aquí, y no unas cuantas, porque las perdemos todas. Yo compré la última y no sé quién la perdió. Igual que la tablet. Sí, que la tablet también está perdida. La mía. Hostias. Pero, ¿y por qué la dejas por ahí tirada? Porque a mí, en un inicio, tú y José me dijisteis que la dejábamos Yo no te dije nada. allí en el almacén. Yo no te dije nada. Yo, de hecho, la mía la llevo siempre encima. Bueno, pero yo acato órdenes y tú no. Pues tendrás que hablar con los empleados y ver quién la cogió. De Ya verdad. vi que adivina. Y las motos y la furgoneta también la perdimos. Es que de verdad, yo no entiendo Nadie nada. la tiene. Esto se va a la mierda todo. Así no se puede. Bueno, a ver, una moto. La perdí Dos. ya porque me abducieron los aliens. ¿Cómo? ¿Cómo te lo cuento? ¿Pero qué? Pero sí que sí. ¿Qué cuentos me estás contando? No es un cuento, créeme, no es un cuento. Madre mía. Yo iba conociendo y de repente, ¡paf! Apareció un tejado. Después me bajaron del tejado al suelo y la moto no. No entiendo nada. No sé, yo tampoco. Me está haciendo un poquito de miedo, ¿eh? Madre mía. Dale una patada. Uepa. Uy, casi. Y si me pega, le pegas. No. Cagón. Mira, huele. Huele bien. Me curo. ¡Ay! ¡Para! Es verdad. Llora. Todo el día igual. Yo le pisaba la cara, ¿eh? Ay. ¿Tú estás de servicio? ¿Estás trabajando? ¿Eh? Que si estás trabajando de servicio. Creo que sí, no sé. Sí.
Yo no puedo salir porque me voy a ir al baño un rato. ¿Tú qué haces? Por el 23:30. ¿Qué haces? Pues nada. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Alguien sacaría clip de lo que pasó antes ahí, de lo de la peña esta que toda que entró en el chat? Creo que hay que sacar un clip de eso. Qué movida más rara. ¿Qué haces, guarro? ¡Hostia, el coche! Guárdalo, guárdalo, ya te saqué yo. Me cago en la puta. Cago en tu vida. Ah, que a ti te dejan guardarlo ahí. Yo pensaba que ibas al garaje. No, no. No, es que como tienes compañeros que no los dejan guardarlo ahí. Ya, pero yo no soy un inútil. Ellos sí. Sí, Sobre yo todo creo que Michael es, Phelps. yo creo que más bien es eso. Pero bueno. Ay, a ver, puede que sea el mejor empleado. Bueno, de los más aplicados. ¿Lo más? De los más aplicados, sí. Vale, vale. Mala me va. Sabes que Michael ya no trabaja aquí, ¿no? Mentira. No, es verdad. ¿Por? Porque renunció al trabajo. ¿Me lo juras? Sí, sí. No sé qué le pasó. ¡Vamos! Se largó. Ahí va. Reset. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe
young ones, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. And I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. Out of the darkness, out of the fear. Here comes the monster waiting in there. Heart rate is rising, some call it scared. You'll feel the chill start raising your hairs. It's too late, you're here now. I hope that you're prepared, cause there's no getting out. You can feel the energy, dark like a cloud. Electrified by panic, terror and doubt. Don't cross me, or you'll learn quick the hard way that I'm not one to mess with. I got a mind, and that mind's full of mean tricks. I'll plant a seed in your red where the fear will stick. And I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right. Un segundo y arrancamos, ¿eh? Estamos ready. Darme un segundito, ¿eh? Un segundito, por favor. So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, I chase that.
Segundito. Venga, va, vamos. Debería estar ya. Got things that I wanna do. I got plans, got schemes that I follow through. I make all my gains from what I produce. I don't lose, I learn, don't get confused. Peace in the dark, cause I work fucking hard. So many nights sitting in the graveyard, cause they lost to the grind, but that's fine, that's a start. To do something great, sacrifice is a part of it. It's just the start of it. You can't start then quit. You have to harness this, cause energy is bliss. And when I swing, I miss, but then I swing and hit. So I'ma swing again, and I'ma swing again. Then I'll be taking off, cause I don't wait applause. I got the game unlocked, I never mind the clock. I don't do this for the riches, I'm infected. My condition is I'm always in my head. These words are my religion, I'm obsessed, it's by decision. I'ma do this till I'm dead. Set me on fire, set me on fire. Whoa, whoa. I'm still alive, I'm still Estamos ready. Practicar la estiración un poco. Estoy un poco atrofiado. ¿Qué pasa? Hostia, perdón. Pero, Perdón. de verdad, tío. Contrólate. No, perdón. Que hay un feo y me asusté. ¿Estás solo o qué? Estoy solo. ¿No es un abrazo? No, te vas a quedar seguir estando solo. ¿Te gusta mi número favorito? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gusta mi número favorito? ¿Tú qué? Mi número favorito. ¿Cuál es tu número favorito? Mi número favorito es el 1. ¿Te gusta? ¿Por? ¿Cómo que por? ¿Cómo que por? ¿El qué por? ¿Por qué el 1? Porque el 1 es un soldado que marca la misión. El 2 es una nena. Madre mía, estás fatal. Pero, ¿cuándo dimitió Michael Phelps? Hoy por la tarde. ¿Pero me lo juras? Que sí, ya, pero si quieres. Si voy a ver los documentos, no estará. No sé si se quedan ahí guardados o no. Me voy a cambiar de ropa. ¿Vas a poner a trabajar? No, que va. ¿Cómo que no? Yo ya trabajé hoy mi jornada. ¿Por qué mentiroso?
No, que va. ¿Y entonces yo qué hice? Tú haces 5 jornadas al día. Pues entonces subiré un poquito de rango, por favor. Sí, yo no puedo, que solo tienes que hablar con José. Toma, hostia. Incentívale. Que a mí no me hace puto caso. Mentira. Que se vaya Brianna, que se vaya. Yo aquí no mando nada. Que se vaya Brianna, que me pongan de su jefe. Sí. ¿Tú crees que si se va Brianna me ponen a mí de su jefe? Sí, sí, seguro. Estoy segurísimo, además. Pero una pregunta, ¿es normal que me salga así amarillo? No, normal no, deberías ir al médico. ¿Quieres probarlo a ver si está normal? No, no, gracias. Ya por el olor ya te digo yo que no, estás podrido. Te vas a morir en 5 días. Huevo. Lo que yo te diga, en 3. Me voy al gimnasio. Espera. ¿Me dejas atender con la ropa que quiera, que está muy incómoda? Yo no te puedo dar permiso para eso. Tú ponte lo que quieras y luego si viene el jefe, que te explícaselo a él. Vale, le digo que tú me has dado permiso, ¿vale? Dile lo que quieras. Me voy al gimnasio. Adiós. Vamos, vamos. Hola, buenas. ¿Qué hubo?
Voy a llamar a Aqua. Le voy a decir a ver si le apetece desconectar un poco y ir a sacar unas fotos con el coche o algo. Aunque va a estar liadísima porque tiene lo del evento. Va a estar a tope. 86. Lo dejé bajar demasiado. Esto ahora para subirlo me va a costar aquí 15-20 minutos por lo menos. Qué putada. Ya está reventaico. Voy a hacer ejercicio yo también mientras Eddie hace ejercicio. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, cabrón! Está reventado el pavo, no puede con él. Voy a jugar así. ¡Corre, gordo!
Y volvió. Y volvió. ¿Qué tal, Vicente? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Vale, listo por hoy. Que os vaya bien. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Pues sí, seguro que vinieron del... Estoy viendo que seguro que vinieron del Paco este, cuando, en el momento aquel que viene un montón de gente. Debieron venir por este. Yo lo suponía. Sí, sí. Imagino que sí, porque estaba en directo, estoy viendo ya ahora. No fue una raid, pero como si fuese casi. Lo que no entiendo es cómo se pusieron todos de acuerdo para venir con el rollo de Ibai y ese rollo. Sí, imagino que sí. Pius se lo diría el Paco. Tampoco sé, porque no, porque el Paco ese no sabrá que estoy en directo, Ger. Fue raro, fue random. A ver, igual es una comunidad grande. Tu le regalaste un caffè Y e más de 500 personas faccina di gatto con lacrime di gioia. Tal cual. Debe estar ya, hombre.
voy a músculo un poco, que estoy quemado. Dale, dale. Mostaza pulgares hacia arriba. ¿Qué pasa, Lance? ¿Cómo andamos? Dino Dance. Maravilla. Easy ahí tendrías que estar en el gym, pero en la vida real, jaja. En la vida real no me hace falta, chaval, estoy tochísimo. Y estás ejercitando para la carrera. Sí. Que ya sin nada, ya después de esto ya me voy a preparar, voy a coger el mono, a preparar la ropa para la carrera. Acaba de ser la tormenta hace nada. Yo paso a ir a la playa, no me apetece. Voy bien de pasta. Ya averigüé, la gente aquella toda que vino, venían del stream de Dani Pérez, si lo queréis seguir. Imagino que vendrían de él, porque coincidió que estaba él ahí, justo llegó a la pizzería, estuve hablando con él y vino toda esa gente, así que tuvo que ser de ahí. Seguro, 100%, ¿eh? Las casualidades no existen. ¿El por qué se pusieron de acuerdo? No lo sé. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? No lo sé. Porque por lo que estoy viendo, él en ningún momento dijo nada de mí, de streaming ni hostias. Una putada que no cayeran más follows y tal, pero bueno. Estuvo guapo ver ahí el chat con tanto movimiento. En la playa ya había demasiada gente. Ya había demasiada gente. Es verdad. Uno más, uno menos. La playa es una actividad legal. La policía no te puede decir nada. Es normal que esté petada. Tarde o temprano. Pero bueno, hay negocio ahí. Hay negocio para el que vaya con una máscara por ahí. Tan sencillo como eso. Empezar a dar palos y ya está. Y trabajan para ti. Y ganas detectores.
Pues eso. Está mal montado el sistema ese. Eso de que solo haya X cosas. Es normal, que la gente se dé cuenta. Yo no me voy a aprovechar más de eso. Yo no dije hora de nada. ¿Cómo que dije de hora? ¿Qué hora dije yo? Hasta luego. Hombre, pues los tíos no son gilipollas. Estaban allí y me veían ir a la playa cada vez que pasaba. Pero que me da igual, tío. No, a mí no me influye para nada. Cuando se lo dije ya estaba aquello saturado. Ya no se conseguía nada. Básicamente. 9:35. ¿Me dará tiempo a hacer un desguace? Igual sí, ¿no? ¿La carrera qué es? ¿A las 10:30? ¿O a las 10? Hostia, ¿dónde voy yo con esta ropa? Sácate de aquí. ¿A dónde voy yo con esta ropa? Vamos a ver, comprar ropa. ¿Y los monos dónde estarán? Vete tú a saber. Bufandas, no, chaquetas. Me imagino que
chaquetas, ¿no? Esto es una puta mierda. Joder, ¿no habrá monos en serio enteros o algo así? ¿O algo mejor, más guapo, qué? Es todo puta mierda. ¿O cómo va esto? Pues yo creo que ya dimos la vuelta entera, ¿eh? Y el único mono que hay es el de taller. Sí, pues ya los vimos. Los únicos que hay son... El único mono que hay es el de taller.
No se puede quitar la capucha, ¿en serio? Joder, tío, no se le puede quitar la capucha entonces, seguro. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, buenas.
De hecho yo la contraté a ella. Hola, buenas. Hombre, Eddie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, preparado para la carrera ya. Sí. Hombre, claro. Pues ahí nos vas a ver. Y... Sí, vamos a participar también. Que era a las 10:30, ¿no? Sí. Sí. Estamos esperando a que cobre el siguiente sueldo y nos vamos a la tienda a Maravilloso. por el mono. Pero yo me voy a tomar un whisky antes de ir. ¿Qué te parece? Sí. Ok. No, whisky no, un tequila, por favor. Ok. Por eso quiero, lo pienso en el... A ver, te hago la factura primero. Sí, claro. 50 era, ¿no? Sí. Cuando acabe la carrera te aviso y vamos a la fiesta. Perfecto. Ay, Dios. Si es que al final tengo que acabar gestionándolo todo yo. Ahí va. Ahí está. A ver, que no sé qué me pasa hoy. Ahora. Perfecto. De locos. Gracias. ¿Vas a ir con... ¿Esta es tu ropa para la carrera? Sí, no encontré nada mejor, la verdad. Es que no hay una mierda. No hay una mierda. un mono ropa. así de... Yo de carrera. el único mono que encontré es uno de cazafantasmas. No me gustó. Pues ahora iré yo a la tienda a mirar. Que igual hay, lo mismo hay. Lo que pasa es que no se me da bien y no tengo paciencia. Uf. ¿Sabes si va mucha gente o no? Pues no lo sé, la verdad, porque coincide con la fiesta esta que hay en la mansión. Hay una fiesta ahora. Sí, parece ser que sí. Que sí. Mejor. Así, buah, como me lleve el dinero. Menos competencia, ¿no? Pura. Sí. A mí el dinero, la verdad que me daba igual. Voy por pasarlo bien. Voy al revés. Yo voy por el dinero, que me hace falta. Pues como todos, yo creo que todos vamos por la pasta. Efectivamente. Bueno, a mí me gustan las motos, pero es que si hay dinero más todavía. Le da emoción el asunto. Sí, tal cual. Pero bueno, que lo importante es pasarlo bien. Sí. Pues eso, tengo que ir a la peluquería, tengo que luego ir a... qué estrés. Bueno. No te hago bien, Cecini. Hay una peluquería cerca. Hostia, mi hermana, espérate. Hola, hermanita. Bien, ¿Vas a ir tú solo? ¿Hacia ahí? No lo sé. En principio viene también José y no sé si vendrá alguien más. Ah, vale. Digo, por si quieres venirte con nosotros y así vamos todos juntos. Sí, podemos ir juntos, sí. Ok. Que además, yo no sé dónde es. O sea, sé que es debajo de Sandy, pero el mapa no lo localiza el sitio. Es una especie, pues, yo fui hasta allí el otro día, es un sitio como que está en obras. Un poco extraño. Y que es como un circuito, ¿no? Sí, tiene como una especie de circuito en medio de la obra. Vale. Pero sí que se ve en el mapa, ¿eh? Es Redwood, no sé qué. Redwood Lights. Sí, eso es. Otro donus para el cuerpo. Puto gordo. Joder, molaría que hubiera una banda de rock en esta ciudad y lo petara aquí. Me estaría bien, sí. ¿Verdad que sí? Hay mucho cantante, pero talento... Sí, pero son ahora, traperos y coño, mierdas lo acabo de esas, encontrar. ¿sabes? Rockeros no hay, no existe. No, todo rap y poco más. Bueno, de hecho el domingo va a venir nieve. Aquí. Sí, bueno, eso es más reggaetón que otra cosa. Nieve. El ¿Quién es? famoso DJ. Ni idea. Yo le conocí el otro día porque trabaja en Los Mecánicos también. Sí. Es el de las tigresas. Sí. Y tigres.
Sí, sí, sí. ¿Y es DJ? Sí. Ujú. De hecho, va a venir alguien con él que no se sabe quién es, pero yo ya me hago una idea de quién puede ser. Seguro. Me ha puesto 1000 pavos. El artista invitado es Isidoro. ¿Tú crees? 100%. Yo sé cositas, por eso lo ¿El digo policía con ese? toda certeza. Sí, Pero se canta. sí, quiere hacer un tema. Bueno, habrá que venir a ver el espectáculo. Ujú. ¿Y dónde? Ah, ¿es aquí? Sí, 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 es aquí. Hostia, yo no me entero de nada. Es que No le hice estás el al día. cartel a tu jefe para promocionar el evento. Pues no nos ha dicho nada de los trabajadores. No nos ha Ya, dicho ya lo ni... dirá, ya lo dirá. ¿Cuándo es el domingo? ¿A qué hora? Mañana. A las Ah, 9:30 creo que era. Ah, mañana a las 9:30. Lo he publicado en el periódico, en Los Santos Times. ¿Dónde se ve eso? En Verdi, LS Times. A ver. No me sale. Es junto. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Sí. Quedan 4 minutos. Si no te importa, así cobro ese sueldo. Vale, vale. Bueno, si tú te vas a ir con él, yo me voy retirando. Vale, Alex. Y Ya que nos tengas veremos mucha en la suerte. fiesta. Escúchame, cuando acabe, avísame, pegamos un toque y vamos. Vale, y vamos con mi hermana, con Gabri. Perfectísimo. Pues mucho ánimo, que no te estampes mucho, que seguro que no. Y a ver si ganas. Gracias, gracias. A ver si llego a la Hola, fiesta. señorita. Hola, señorito. ¿Dónde es la carrera esta? Redwood Lights. Pero te voy a buscar, ¿quieres? Vale. ¿Qué estás en la pizzería? No, estoy en la tienda de hamburguesas. Vale, en el burger, pues espérame ahí. Voy ahora. Vale, gracias. Nada. Bueno, yo me voy ya, que tengo que ir a buscar a una amiga. Ah, vale, vale. Nos vemos allá arriba. Nos vemos ahí, eso es. Venga. Hasta ahora. Venga, Eddie.
Que ya voy, ansias. ¿Qué hacías aquí? Yo, porque pensaba que era por aquí cerca. ¿Qué va? Esa furgo que salían eran ellos, ¿no? Sí, creo que sí, no sé, no me fijé mucho. Hombre, tiene toda la pinta. Anda, que era por ahí. Vaya, por Dios. Bueno, pasa nada, los cogemos ahora. ¿Qué tal? ¿Cenaste? Dime. ¿Sí cenaste? No. Muy mal. Bueno, muy ahora te comes una burger. Porque no me apetece ahora cenar. Van a pensar que los estamos siguiendo. No creo, ¿no? Y en realidad los estamos siguiendo. Sí, pero no en plan malo. Ah, quién sabe. Bueno, Igual me atracaré la furgoneta y robaré la comida. Sí, Igual te secuestro. sí, claro. ¿No quieres que te ponga las esposas? ¿Tienes esposas? Puedo tener lo que quiera. Muy bien, Menos a ti. exactamente. No sé por qué van por carreteras secundarias. ¿Cómo? Yo imagino que es por aquí, vamos. A ver si vamos a estar siguiendo a unos desconocidos. Yo no tengo ni idea, a mí no me digas nada. Seguro que sí que es por aquí. Sí, de hecho es aquí. ¿Por dónde se entra? No lo sé. Pero sigue el coche ese y listo, la furgoneta. Te sigo. ¿Es por aquí? ¿Sabéis si son aquí las carreras, chicos? Sí, sí, ven por aquí, claro. Vale, vale. Joder, cómo patina y se me entierra. Este coche no vale para andar por aquí.
Ah, es para arriba, para arriba. Chavales, que hay que subir. Hay que subir, hay que subir. Muy buenas, William. Que estarán al llegar. Dicen que hay que subir los del burger, ya pasaron para arriba. Que es para arriba. ¿Qué? ¿Qué te han dicho? Que hay que subir, que es por aquí para arriba. Ah, que hay que subir. Hostia. Se tira en marcha. No me lo creo. Qué raro. ¿Es aquí? Para arriba, para arriba. Hay que seguir subiendo. No vamos a llegar. Sí, sí, que es aquí. Si los del burger acaban de pasar. No, digo por tu coche. Que el pobre está sufriendo. Ah. Sí, patina un poco. Pero no pasa nada. Eso es. Vamos, bombón. Vamos. Hola, buenas, caballero. ¿Cómo participo? Esto se avisa, que me había No, no me he apuntado, me quiero apuntar. Hombre, pero no sabías dónde veníamos. No, ¿Una carrera de motocross? ¿Qué pensabas que era? yo no miro estas cosas. ¿Me puedes Claro. llevar? ¿A dónde? No da tiempo. En caballitos. No da tiempo, llévate mi coche si quieres. Pero que me subas en caballitos. ¿A dónde hay que ir? Nada, es aquí ya. Ah, vale, entonces estamos bien. Claro. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Tía, ¿y está Mirandas? No lo he llamado. Supongo que no, si no me hubiese escrito algo. A ver. Voy a llamarlo. Dígame. No, no sabes. Buenas. No sé si está profundo. Hola, ¿qué tal? A lo mejor es que yo no sé si él iba a participar. Hombre, y con todas las ganas. Con este hombre diría que yo me pegué el otro día en el gimnasio. ¿Conmigo? Sí. Dígame, ¿qué tengo que de hacer? boxeo. ¿Te acuerdas o no? Sí, tengo Yo que me pasar acuerdo mi muy bien, número de sí. teléfono Encima o iba algo. vestido así, creo. ¿Por qué? Dime. ¿Qué quieres que te diga? Caballero. Yo qué sé, no me has llamado Bri. Yo no. Antes lo he soñado. Ya escuchas visiones. Ahí está. Correcto. A ver si hay suerte y ganamos. Ah, sí. Pues yo a ver si hay suerte y ganamos. ¿Cuál es el premio, por ¿Vamos a cierto? participar? Sí, Yo no. Él. yo sí. Bueno, lo animamos también, hombre. Ojalá. Puta madre, ahí está mi excepción. ¿Pero tú vas a participar? Yo. Sí. ¿Qué ves en mi outfit para participar? Es que como te ha dicho que te vas a caer o algo así, yo no sé. Porque soy Oh. envidioso. ¿Que tú no corres? A ver, es que... Me has llamado reina. Bueno, este va a correr así, ¿eh? Este como se caiga lo va a flipar. No, por ahora no. Cuidado con el dedito, no vayas a que te aparezca por donde se encuentra. Yo espero que nadie pegue patada. Lo más seguro es que entre mañana o hoy lo dejamos. Hombre, supongo. Lo vemos. ¿Se pueden dar patadas en la moto? Hombre, ¿cómo se va a poder, hijo? A ver, yo pregunto y aclaro. ¿De qué? ¿Qué pregunto? Que si se pueden dar patadas. Claro, en tu cabeza. Así que estamos más listos. Te he escrito antes, no has hablado con el tío ese, ¿no? Competición de motocross. No lo he visto. Marco, tú ya bastante tienes con no mearte encima. ¿Sabes dónde está el Cuando lo rancho? veas, se lo digo, no te preocupes. Bueno, Fuente Blanca, perdón. Que ya bastante tienes con no mearte encima. Perdón. Por cierto, ¿Dónde este está el chico es mecánico un del león, norte, el cuidado. del East Custom, Sanido. en medio de la, Sí, Yo. del no os estado? acerquéis mucho. Al lado de la, Escucha, no. de Bolingbroke, al lado de la Sí. cárcel.
Sacar el móvil, Que a sacar la el móvil. izquierda hay Vamos a una cosa que foto se llama de- Light Track. No, No lo esta. saques, porque es un sinvergüenza y me meó encima cuando yo estaba Esta despierta. borracha, Mira esta. Google, hay No, Google, escucha, mira. esta borracha y me ha dado encima. El Saca el GPS. móvil y te No, enseña. simplemente Ah, comí un mira, kebab vale. y me puse mala. Ahora ya sé por qué te dio con el bate tu jefa. Que no, eso no Sube un puedo. poco más el GPS para que veas una Pero cosa saca muy el móvil, saca el móvil, de bonita. verdad. Ah. Confía, saca el móvil. Pues ahí, ¿Y por qué no le diste? A lo mejor se habría arreglado todo, ¿eh? Yo, No, ojalá, pero la moto traslada ojalá ellos. tuviese bate que le daba ahora. Y lo tiraba Sí, ahí está de abajo. premio. Os queréis mucho por lo que veo. Primero, 5 al Porque yo segundo y en me 3, hago... tercero creo que son No, 3. yo me hago creer este tú con este. No, que es una carrera de motocross. Pero si no trabaja nada, trabaja 2 segundos al día, cobra más que yo y encima se ha ligado a otros jefes. Se ha ligado a otro jefe. Está con... Hostia, hostia. Pero no. la gente puede tener relaciones no. abiertas. Puedes tener relaciones Ah, no. abiertas. Sí. Hostia. Prima, aléjate, aléjate, primo. Prima, aléjate. A ver, ven aquí, ven aquí. Oh, mierda. Ya empiezan, se pasan el día así. Ya verás cuando te Pero pues pille. ven para acá, Sí. espero ahí. Pues será divertido al Cuando menos te pille trabajar. te entierro. Joder, no veas. ¿Ves? No lo niega este. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Sabes con qué voy a hablar? Con el jefecito. ¿Pero qué quieres que haga? Estoy diciendo verdades. Era como ha dicho Eddie. ¿Qué dices tú por ahí? Como medio colapsado. ¿Pero tú le haces caso? ¿Qué dije? No sé, pues defiéndeme. Haz algo, ten sangre en el cuerpo. Que pareces un cadáver. Hostia. ¿Pero yo qué hostia hice ahora? Si el respeto y no O haces está nada. poniendo verde, ¿eh? Joder, Sí, no veas. Y menos ¿Ves? mal que soy tu amiga, ¿eh? Me cago en Dios para tener amigos como O, tú. en la pizzería. Porque en la te vi- pizzería siempre es así. Te vi pegar hostias. Y sé que te puedes defender tú sola. Defenderme a mí en Uy, algunos momentos. ¿has escuchado, no? No. Joder. La jefa pega a los empleados. Como debe Es ser. normal que Pero pegues, la ¿verdad? pregunta es, ¿os lo merecéis? No. A mí no me pegó nunca. Pues si soy el que más trabaja. Si tienes el ojo así es por algo. Más me falta el No, respeto. pero es porque me robaron. ¿Lo entendéis, verdad? Escucha, Sí, sí. ¿cómo te llamas tú? Me he olvidado. ¿Quién? Tú. Yo, Ron. Ron, como la vida. Saca el móvil. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el móvil? Me hago encima, ¿eh? Ah, entonces no, yo no quiero esa foto. Que no, te juro que no. Saca A ver, ¿qué pasa? Pero eso es porque te... No me mandan una foto de haciendo pis o lo que sea. No hace comida, ¿qué? No sabes, esas ¿Pero por qué me mandas eso? Esta es una compañera nuestra. Ya, pero ¿y por qué me mandas una...? Pero... ¿Y por qué me mandas esa foto a mí? No sé, me la envió ella y yo voy compartiéndola. Por si eso está en Twitter. Ya, soy mi compañera. Era un pajín, ¿eh? Yo no. Me han pasado una foto de una tía en lencería. ¿Cómo? Sí. No, está en Instapic esa foto, pero me la envió a mí por privado porque me dijo, ¿cómo estoy? ¿Y dónde está esa tía? Esa Porque tía mismo yo yo creo que aquí está yo echando la te siesta. veo solo, ¿eh? No, pues no es mi novia ni nada. Tú tienes que hacerte las minitas. Yo no. Buenas. Sí, Bueno. tú tienes potencial. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. En fin. Y esta son pareja, Nice. para que lo sepas. Me alegro. Me he hecho un meo en una bolsa, ahora vengo. ¿Con quién va a ser tu pareja? Mi puño en tu cara. Espera, no, señorita, no. Si quiere yo le dejo esto. Un trolero. Yo si quieres te dejo esto. Hostia, esa es buena. Yo si quieres te la dejo. Te la compro, por favor. necesito Policía. matarlo a golpes, ¿sabes? De tirarlo con neta abajo. Pero si igualmente me pegas, si da ¿No igual crees si lo que ya tienes o no tiene lo tienes. bastante con la cabeza? Sí, Claro. créeme, sí, es un falso. Vale, es el caminito de tierra. Ya. Buena. Escúchame. ¿Cómo estamos? Escúchame, vale, escúchame. Os conozco. Escucha, literalmente este está con él y con el otro jefe. No, yo he dicho. Eso no. No, pero una pregunta. Una persona esté con dos personas. ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me ¿Qué ha hace? caído a mí? Lo ha recargado y todo el puño, Ah, que a mí no. No falta que digas el de blanco, que soy Sol. ¿Cómo que sol? Hoy Sí, me el del voy Skull- al el del sol. Custom. Es verdad, me caes muy bien, mátalo. Yo quiero una llave de esas. Me regalas una, te la compro, ¿eh? El
Mañana te doy una. ¿Eres Teo? Es que de verdad. Sí. Ah, ¿qué pasa? Yo soy Ron. Ah, hostia. En verdad. Dale, joder. ¿vas a correr? Hombre, ¿no me ves preparado? Sí, a ver si hay suerte. Y gana alguno. Ojalá. Llora, que no te sale lágrimas del cocodrilo, sin vergüenza. Cubrirme. ¿Os seguís peleando aún? Cubrirme. Yo no. Yo la cubro a ella en tu caso. ¿Por Que qué? es la que tiene la razón. Pero, Así me hola, gusta. sí, Me pero- encanta. Yo también te habría Es que, pegado, la verdad. A ver, eres un boca, las cosas como son. ¿Ves? Pero madre mía. ¿Ves? Odio. Esto. Gracias. Para luego ni tocarle una teta. ¿Y eres tú el que me está limpiando con esponjas seguido degenerado? ¿Cómo? Pito palomo. ¿Cómo? Micropene. Hostia. Toma, te lo ha dicho. Me Cuánto toca las odio, ¿no? tetas sin permiso, me las ¿Qué? limpia. Es un sobón. Y después me riñe a mí. Por pedo. Envidioso. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Hostia, el abogado tramposo. Hostia, el abogado. Pero ¿y por qué te delatas? Caballero, una pregunta. ¿Usted ha ido a la guerra? ¿Y con un batazo, y con un batazo está así? ¿Con un batazo está así? Mamá. ¿Con batazos está así? Qué paciencia. Y tengo que aguantar esto todos los días. Sí. No quiero ni esperar. Sí, claro. Es la subjefa y mi empleado. Hostia. Ya ves. Y se pasan así todo el día, ¿eh? Sí, ¿no? Lauren, si supiese cosas de Brianna, ya tienes dejado. Yo no me fiaría de un abogado que hace trampa, la verdad. Pero Connor, es hora de morir. ¿Cómo? ¡Al agujero! Eric, córreme, Al agujero. Al agujero. Madre mía. Al agujero. Llama a la hormigonera para echar por encima. Lo que hay que... ¿Nuestro amigo? No, lo hemos conocido hoy y ha venido con nosotros. Lo hubierais dejado ahí abandonado. Es que... No, No, hombre, que luego nos dicen que dejamos a gente malita por la calle. Yo os defiendo. Hola, Un estoy cariño, aquí comiendo un cariño. sándwich. Mientras espero que comience la carrera. Sí, es de queso, coño. haz Venga, algo. otra. Hostia, la poli. Están probando la pista. Circuito que está en el Sandy, ¿sabes dónde está? Ellos también se lo quieren gozar. No, es que yo este lo mato, Venga, vale. Ah, pero aquí los polis no corren, ¿no? No, espero que no. Ah, vale. Joder, ¿cómo están, no? Hola, ¡Mira aquí! ¿Pero qué está No ves. Al final verás. Allá paz, allá paz. Bueno, y luego está mi jefe que es más de lo mismo, ¿eh? Sí, aquí el que más, el que menos. Bájame. Yo es que soy un tío tranquilo. Sí, sí, se te ve. No lo voy a hacer aquí. Porque Vale, que me canso. sí, te llamo y te la devuelvo. Creo que haría falta una ambulancia aquí. Sí, lo he pensado. Espero que la hayan contratado. Si nos metemos un piñazo. Por gilipollas. Hola, buenas tardes. Pero no entiendo, los del burger estaban por aquí, se fueron. Arigato gozaimasu. Había una furgo allí con... Ah, vale, igual aparcaron allí para que la gente la vea y sepa dónde es. Relájese, caballero. La curva es del alopésico este. ¡Cagón! Que me te voy a pegar, que eres una mujer. Vale. Ahora. Ahora te la mando, ahora. Que me he gastado 1000 pavos en vendas, coño. Que tú no hay vendas en la empresa. Ya abrí, ya. Coño. Encima muy mala pegando. Te esquivaba todas. Tampoco... Ah, es como de alga marina, ¿no? También. Que parece como una flor, no sé. Pobre Petit. Despídelo, Bri. Tú no me hables, ¿eh? Tú no me hables porque te caes Pero, también, ¿eh? Eddie, ¿pero por qué? Hombre. Por cierto, Pero si no le he pegado, solo le he esquivado. ¿Qué pasó ya? Por curiosidad, no serás gallego. ¿Yo qué te he hecho ahora? No, solo que estuve ¿Meterte mucho con tiempo ella? en Galicia. ¿Qué pasó? No ¿Qué me meto parte? con ella. Orense. Yo. Un poco, sí. Ponteferra. Bueno, un poco sí. No, La por mitad. Ribeira. ¿Dónde? Por Ribeira. O Ribeira. Exactamente. Bonito sitio. Buen pulpo. Bien, Claro. ¿esto quién lo organiza? La hamburguesería esta. Burger Shot. Esa misma. Qué ariscos, ¿eh?
¿Por qué preguntas? Bri. ¿Por qué hay gente ya rodando por la pista? No, eso es que se Miriam, han ¿por traído qué su propia moto. preguntas? Sí, claro, entrenando. Ya, pero no vale, pero bueno. Tú, Bri, una cosa. Sácate, bicho. Pasa para. Oye, ¿no tendrás algo de comida? Pasa. Thank you very much. No. Porque la mierda no habla. Yo se lo vacilo, pero ella insulta. Ya. Thank you. Nada. Tía, tiene buena pinta, Bacon y huevo. En paletos los venden. Sí, hasta paleto te vas a comprarlo. No, es porque he ido hoy. Porque hemos estado ahí con gente. Entonces he aprovechado. ¿Crees que vais a ganar el premio? Sí. No lo sé. Yo vengo para divertirme, pero si gano mejor que mejor. ¿Quieres? Entonces me compro cuanto antes el coche. No lo creo. Hola. Lo sé. Sabes que no se pueden ¿Quieres, patadas, ¿no? hijo de puta? ¿Qué quieres? No. Sí, voy a jugar limpio. Ah, vale, muy bien. Eso. Seguro que ¿Qué pasa, bomboncito? Ni bomboncito ni pollas, aléjate. ¿Pero qué te pasa ahora conmigo? Aléjate, mal amigo. Mal amigo. ¿Cómo que mal amigo? ¿Qué quieres? ¿Que le pegue? Eres un amigo de mierda. Pero Ah, bueno, vale. todo el mundo. ¿Me llamas, Sofía? No sé qué pretendes, ¿qué quieres? ¿Que le pegue? Sí. ¿Te has dicho? No, es que estoy en el evento. ¿Que quieres que me pegue? Que te apartes, mamarracho. Estamos en el evento de motocross de... Es peor que una pulga, Y si quieres llamo a la poli, Eres peor que una puta pulga. Joder, todo el día como un titi. Dile ahí, dile. ¿Por qué me pegas? Acosador. Grabas eso, eres un acosador. Dígame. Hola, ¿qué estáis? ¿En la Pasa. parte de arriba? Sí, ¿dónde estabais con los furgos antes? Vale, sí, nada, es que nos llamó aquí la esta. Nada, si podéis venir todos para repartir los menús y dorsales a la entrada lateral donde estábamos al principio. Hostia. Si queréis bajar andando, podéis bajar, si no... No sé Buah, cómo está para aparcar aquí tanto coche, la verdad. es que aquí está todo Dios. ¿No Ya. sería mejor que subierais vosotros para aquí? Ya le he dicho, No sé, como queráis, yo se lo digo, pero bueno. ya le he dicho, ya. A ver... Así te Ya pique Hombre. la avispa en los huevos. Es que está todo Dios aquí. Ya lo sé. A ver... Al abogado móvil. Vale, ya os veo. Nada, eso estamos... Qué grúa. Nada, son menos minutos. Entonces, ¿qué? ¿Le Es digo que o el no? coche queda mejor aquí, Que allí no hay sitio para todos. Ah, estoy aquí ya. Vamos a ver. Señores, tenemos Vale. un suicidio en vivo y en directo. El abogado se va a tirar de la grúa. ¿Dónde? Joder, no veo un culo. El abogado se va a tirar de vale, la ya grúa. ¡Bravo! ¿Dónde está? Encima se le ve toda la calva. Hostia, está allá arriba, sí. Hostia. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Espera, que estamos en un suicidio en directo. Hola. ¡Hostia! ¿Pero qué hace ese tío ahí? Dime. Vale, Deja a la El gente. directo es tirarse. Hay un tío allá arriba. ¿Dónde lo ves? Sí, sí, lo que le digo, caballero. Mira, Ah, que no, la no, grúa no. se va a tirar el calvo. Hay muchos El coches. abogado la calvo que se va a vende tirar. Gordon. bocadillos. ¿Qué tal? Gordon. Vamos todos. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahí vamos. Qué guapo, Tú busca a la gente, tienes que buscar a la gente. ¿Qué coño hace aquel ahí arriba? Sí, el Lawrence. Creo que es porque no le queréis firmar un contrato. Míralo ahí al ¿Qué es el fondo. Lawrence? Sí. Sí. Espérate que voy a tirarlo. Chico, es aquí seguro. Sí, estamos Es que me han en la dicho entrada de allí. ¿Dónde están vale. las motos aparcadas? Están todas en la entrada de allí. Vamos ahora todos. Es para allá. Va. Para allá, Ah. dejar los coches aquí e ir andando por allí, porfa. Vale. Hostia, Gia, es igual Gracias. que tú, esa. ¿Dónde está? Gia, esa era igual que tú. Ten cuidado con la pista que hay gente. ¿Qué? ¿Te quedas aquí o qué? Hola. ¿Qué pasa? Si te quedas aquí, a mí no me hables así. Me marcho. ¿A dónde vas? Vamos, ¿qué quieres? Que vamos allí, que la carrera es allá. ¿A dónde vas? ¿No ves que se fue todo el mundo, que estamos tú y yo solos?
De verdad, ¿eh? Cuidado con la pista que hay motos por ahí. Vamos, vamos. Verificar que el circuito esté correcto. Oye, pero la mitad como caigáis vais a flipar, ¿eh? Ya lo avisé. Sí, aquí lo del mono. Sí, hay algunos que no. Sí, la gente. Teo, tú tienes pinta que tienes casco bueno, ¿eh? Hombre. Este es un tryhard, que seguro está practicando. Hombre, No, claro, no. qué pinta, Pues la ¿eh? verdad es que no. Vale. ¿Cómo vamos? Secuestro. ¡Hala! Se la lleva. Que se la lleve dan por culo, por favor. Y así se elimina la competencia. No, sí, ella no corre. Te la podías llevar que ni se enteraba, ¿eh? Porque la gente a veces, tú sabes. Vale, vale. Perfecto. ¿Dónde está José? Ven. Uy, Joder, abogado, tío. Perdón, perdón. Ven, porfa. Te entrego los menús. Vamos para allá. Hostia, el jefe. Hola, jefe. ¿Me puedes revisar esa? A ver si se le... ¿Es el jefe? Por favor. Eddie, Dime. ¿es el jefe? Sí, claro. Ya está, tienes sí, tres, sí. ¿no? ¿Llegar? Sí. Vale, perfecto. Yo creo que se les da por respiradero ahí de la gasolina. ¿Qué te pasa? ¿Estáis haciendo comprobaciones de la un gente que abrazo. está? ¿O no? Aún. Vas a ganar, ¿tú crees? Creo que no han preguntado nada. Estate quieto. Si podéis hacer una fila fila delante mía, por favor. Eso es. Vale. ¿Delante de qué? Hola. ¿Participas? Sí, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? William de Luca. Hola, participas. Acabo de hacer Cuidado. inscripciones en paz. Ponte allí, Filo, con la compañera. por Bueno, favor. para posteriores quejas, demandas, reclamaciones, estamos aquí, ¿eh? Yo concretamente. ¡Cállate, soplapollas! Cállate, abogado. Toma. Los menús. Y listo. Dan, porfa, quedas pendiente ahí. Ayúdale a Ari para ir colocando las manillitas. ¿Listo? Sí, sí, ahora se explicará todo. Están colocando Quiero las que la gente pulseras. participe y Ok. se vaya explicando. Te agradezco. ¿Dices tu nombre, por favor? Gia Fox. Sí. Hago otra fila aquí. ¿Y les das tu menú luego o cómo hacemos? Sí. ¿Me oyes? Sí. Ah, que soy el abogado de toda la ciudad. ¿verdad? Vale, No sé, lo tiene te doy los menús. El peor abogado. El abogado de toda la ciudad. Menús son tres. Tengo lo tuyo. todos los locales Listo. de la ciudad. Localizado. Gracias. Sí. Hola, ¿nombre? ¿Te viste algo? Por aquí, por favor, otra fila. ¿Cómo, perdón? No, mal no me va. Marco Romano. Por aquí, otra fila, por favor. Pasar, No pasar puedo para allá. mirarlo, la verdad. Vamos haciendo otra fila por aquí, al hombre de rojo de aquí, por favor. Yo me aparto. Pero en orden. Al parecer, Vale. está muy bien. Gracias A por, mí me conoces de el sobra. transporte de las motos y que Sí. luego me pase. Nada, necesito saber. Te numerito de la suerte. entrego Dale, la comida. ¿tienes. ¿Cuál Vale. fue la que me reparaste? Tu Es que numerito de la me está suerte. rebotado. Tomás, no me ignores. Préstame la B. La Ahí B. tienes. 44. Maravilla, Gracias. como Lewis Hamilton. Hola, buenas. Hola. ¿Necesitas su nombre? Teo Byron. Vale, te da aquí ahora Ari el menú, ¿vale? Vale. Perfecto. Ari es esta chica, ¿no? Sí. Vale. ¿Puedo coger una moto o no? Ah, Hola, ¿qué tal? Listo, te entrego los menús. Tu numerito de la suerte, por favor. 30. El 30. ¿Y tu nombre? Destiny Chadburn. Thank Ok. you. Gracias.
Hola, siguiente. Sí. Vale, te entrego Soy ahora yo. aquí mi compañero los menús. Vale. Bueno, Vale, ya no sí, trabajo perfecto. allí, pero sí, era. Next. No, ¿Qué pasa? Señor Eddie Vargas, tu numerito de la suerte, por favor. 22. Ok. Te entrega Ari por aquí el menú ahora. pero va a participar en la carrera. Ok. Listo, ahí tienes el menú. Ex. Gracias. Yo. Hola. Cuéntame. ¿Tu nombre, porfa? Hombre. Matza. Ronald Snow. Ronald Snow, tu numerito de la suerte, por favor. El que sea. No, tu numerito. Ah, 54. Ahí estamos. Mira, ahí tienes el menú. Y ahora te va a entregar mi Gracias. compañero los menús, ¿ok? Ahora os explica las Perfecto. cosas. Hola, buenas. ¿Me dices tu nombre? Sol. Ponte aquí, Hola, Ramiro. José. ¿Cómo estás, Lau? Cierto. Tu numerito de la suerte, que es el 2 por Creo que 4 por aquí bastante allí. ¿Ya te han Sí, cogido sí. los datos? Vale, sí. Sí, esto Tenéis ya empezará. fichado. No sé Vale, si será perfecto. así con ¿El menú dónde lo cojo? banderines. Me- ¿sabes? te Que entrega ahora- ¿Me tenemos puedes que devolver el pasar tanto? por Me he ahí. dado más de hamburguesas, me he Eso, eso. equivocado. Vale. Si no va secado. ¿Más ¿Tienes participantes seis? por aquí? ¿O No, tres? tengo 3. Vale, pues entonces ya está perfecto. número? 3 y 3. Ok. Gracias, guapa. Nada. Por participar, ¿cuánto? Hola, buenas. Pagar vídeo. ¿Me dices tu 450. nombre, porfa? ¿Cuánto? Destiny 4.50. Chasburn. 450. Es el menú solo, ¿no? Sí. Nada, amigo, otro día. Vale, no te preocupes. Gracias, A ver si hay suerte. A ti. Listo, aquí tienes. Vale, por aquí Gracias. tenéis todos los datos cogidos. Hola, Hola. Eddie. Eddie Vargas. ¿Te han dado a paso por Dan ya? Cogido los datos. Sí, sí, el dorsal ya lo tengo. Todo perfecto. Muchas gracias. Nada, venga. ¿A alguien más le falta menú? A mí me falta el menú. Vale. ¿Me dices tu nombre, por favor? Ronald Snow. Araujo. Ahí tienes. Pero veo poca gente, ¿no? La moto ahora las asignan, ¿no? Mejor. Sí, ahora explicaremos Sí, todo el nada, que con la procedimiento. inscripción Vale, han gracias. incluido 3 menús. Gracias. 3 menús de comida, claro, del Google Shop. ¿Alguien más falta? Claro. ¿Qué pensaba usted que era? Me voy a meter un fogonazo. Veréis. ¿El burger? Sí. ¿Quiere probar un menú de usted? Pues le puedo poner una hamburguesa de cada, que tenemos 3, con la especial de casa, que es la blender, una de patatas fritas y un combo de bebida. Eso está hecho. Vale, vamos a ver que están todas las pulseritas. Vale, si os podéis acercar aquí un momento, de mientras. Os explico, la gente que estéis aquí vais a tener food truck para poder estar ahí y tal, si queréis comer lo que sea. Depende de la gente que seamos, voy a dar 10 minutos más para que llegue gente. Por cierto, Dan, ir a comprobar a la otra entrada donde estaban ellos, si ahí hay más gente, por favor. Vale, os vamos a hacer carreras divididas, ¿vale? Vamos a salir, depende, para que no haya tanto alboroto. Pues se van a hacer, por ejemplo, si somos 15, pues 3 carreras de 5. Y así, de ahí se van a ir clasificando X. Y al final van a tener que llegar, por ejemplo, 5 finalistas van a haber. Y de ahí van a ser los 3 premios, ¿vale? 3 ganadores. Todo depende de la gente que vaya. A ver, no, estoy explicando que, más que nada, depende de la gente que participe. Por ejemplo, si sois 10, pues van a ser 2 carreras de 5. Si vienen 15, pues van a ser 3 carreras de 5. Lo vamos a hacer en grupos pequeños para que no haya saturación. Porque el De circuito es ser un poco así, estrecho. a ver si lo podemos agilizar un poco, por fin, para no llevarnos Sí, aquí sí, 20.000 horas. por eso lo quiero hacer. Van a ser 2 vueltas, se hace rápido el circuito. O sea, en 1 minuto y 20 te lo hace. Vale, vale. Hacemos una vuelta de prueba para no pasar algo más. Sí, correcto. Haremos una todos lento. Y luego voy a ir asignando, ¿vale? Entonces, pues claro, todo depende de la gente que venga, pues se va a hacer los grupillos. Es nada más entrar, tirar a la izquierda. Estoy... Vale. Sí, podemos hacer la ronda de demostración, sí. Lo único que indico, por favor, en este último salto, no vayáis follados. Vais a salir volando. Aquí. Bueno, a ver. Sí. Primero vamos de prueba y luego ya hablamos. Vale, hacemos la de esto de prueba, ¿vale? Subirse a las motos. Coged la que os dé la gana, la verdad. A mí me da igual. Ya.
Voy a hacer vueltas de comprobación, ¿vale? Puenteamos, ¿no? Lo voy a intentar. Correcto, ponte. A follar. Venga, vale. Claro, cuando nos vienen tropeciendo Dale, policías primo, porque primo, estamos ¿eh? puenteando un montón de los motos, lo policías sabes. son inconscientes. Ah, vale. Vamos a hacer vuelta. No quiero muertes. Menos mal. Por aquí, por donde queramos. Cuidado, salto. Cuidado. Bien. ¿Qué moto importaba? No participará. No, es con esta. O sea, ya te digo yo. Lo habéis mirado, ¿no? Está bien cerrado, o sea, le eché por lo que importa si lo matan, que si no. ¡Tú puedes! No. Pero seguro que me escucha. Listo, ¿no? Destiny, no sé dónde estás, pero eres la mejor. ¡Ánimo, nena! Hola. Sí, hola, buenas. ¿Participas tú? No. Vale. Esta moto hay que repararla, que... Hay un Coge problemillo otra. por ahí. Joder, empezamos rápido. Sí. Hay que tener cuidado, chicos. Hay un pirao que me ha cerrado en toda la curva y me ha lanzado por 3, los aires. 4, 5, 6, ¿Tienes 7, benditas? 8, 9. Tengo unas pastillas. Poneros Vale, delante vale. mío, porfa. Sí, la moto. Que vamos Ah, a hacer el grupo. Espera. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta gente. A lo mejor algunos ha quedado por ahí, Yo creo que han caído, Ya tenemos algún tieso. ¿Sí? Yo alguno he visto volar. Ponte aquí, Marco. Alguien ha volado hasta el puta. infinito, Un poco más si me encontráis en China. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuidado ahí el coche. Uf, Hola, policía. Corre peligro. Hola, ¿qué tal? Ponte aquí, ponerlo. Yo sigo pensando que debería haber una ambulancia por aquí. Yo no sé dónde está, la verdad. Sí, por el puñetazo que te voy a meter mientras vamos por la carretera. Pero ¿por qué tan agresivo? La verdad es que de noche es una puta mierda, ¿eh? Vamos a morir todos. Sí, de noche se ve poco. Sí. Sí, pero van a Pero quedar al final fotos llevas. guapísimas, Las luces hacen lo mejor que pueden, igual, Y yo no puedo participar, tío. ¿Cómo? Yo no puedo meter. Laurencio, where are you? Estoy loco, Yo los gano todos. Aunque. Esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya había contado 16. Está chupando gordo. 8 y loca. ¿Cómo? Dile, pásale No. mi número. Vale. Vale, no, somos 12.
hacemos 3 carreras de 4. Participo. Chevy. Vale, pero Participa, pásale mi señor. número porque tengo que hablar con él cuando pueda. Participa, participa. Te lo pasas, por favor, hazlo. Te lo pido. ¿Participas? ¿Cuándo estés? ¿Participa usted? Recuérdame. 13. Vale. Pero él no se lleva nada, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Hombre, ¿cómo Ahora que que no? más da. Espérate, Hombre. espérate. Hay que pagar. ¿Pagar cuánto? $400. Venga, va. Pásale bici un clavo. 450. No, qué estafador. Tú eres una rata. Son 450 y se os dan 3 menús gratis. Agente, pague. Alguien ha dicho 400, Eso, que pague. Que Vale, pague. pase el número. 450. No sea rata. Los Creo que 50. Creo que Pasa. tienes mi número y tengo tu número. Ari Ford. ¿Cómo A se ver. llama usted oficial? Ari, puede ser. Sí, Ford. Es que no tengo el apellido, pero sí. Ari Carita termina- Sonriente. Sí, ese sí. Vale. Aquí a Filadelfo. Como la mantequilla. Filadelfo, cóbrale más. Eso es, parecido, sí. No, Qué hombre. espectáculo. A ver. Uy, me acaba de salir una notificación en el móvil. Gol de Vinicius, chicos. Vale, tiene. Vale, pues La ven por pela. aquí un momento. Dime. Vale. Sí. Vámonos. ¿Qué pasa? Confirmado. Sí, ¿qué pasa? Sí, hay un fleck, no me jodas. Buah. Vaya, vete Bueno, no luego. pasa nada. Pues. No, quédatelo, pásame. ¿Sí? Pero quedaos aquí, agentes, quedaos aquí. Vale. Doble. Vale. Vamos a hacer 3 carreras de 4. Perfecto. Ya me vais a pagar las motos. Vale. Esa moto la mía que es un poco más y me encuentra en Pakistán. O 4 de 3. Si no Ah, nos choca. salta la bujía, te arregla. Ah, muchas gracias. Espera. A ver, que lo voy a colocar bien. Oye, si son de 3 en 3 no vamos a hacer la cual y vamos, ni el sueño, vamos a hacer los errores. O sea, entonces, ¿qué queréis hacer? Lo que vosotros prefiráis. De 5 en A ver, 5. pero de una pregunta, si hacemos carreras de 4 en 4, se clasifica solo uno. No, 2. Vale, lo compro. Vale. Listo. Vale. ¿Quiénes quieren ser los primeros en participar? Yo. Yo. Vale, pues subirse los hombros a la mula. ¡Estoy gordo! Quiero ver a ver quién será usted. A ver, Vale. yo no me Suerte, acuerdo. chavales. Hostia, Tía, Edith. ¿quieres ir tú? Luego voy yo. Ya, yo también. Al final, adelante. Sí. Tengo guardado el de la. Mira, Edith, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Mira, ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Quieres ir tú, nena? No, no. No te voy a hacer nada porque no puedo. He sido el que me ha tirado para afuera de la pista. ¿Sí? Hay que tener cuidado, sí, porque igual como 9 con 1. Claro. Pero primero voy a ganar. Exacto. ¿Cuándo te toca? Pues no sé. Haced apuestas o algo. Son 3 carreras de 4 y se clasifica 2 por carrera. Ni ¿Cuánto? José. Poco, ¿eh? Ah, Es una hostia. Así Claro, que tú por el jefe para que te hacienda, ¡Go, ¿no? go, go! No, ya soy Estás súper loco. fan. Estás loco. Creo que va a ganar. Tengo un vídeo increíble. ¿Tú confías en mí, prima? verás, voy a poner una cosa un segundo. Vuelvo. Vale. Ah, vale. Claro. ¿La apuntaste? La otra, Sí. Ah, vale, vale, vale. Vamos a apoyar a ti. Ojalá gane. Pero yo digo una cosa, yo no me acuerdo el camino. Yo seguiré y al final adelanto. Yo soy la gente. Y cuando Claro. ya que vayas bien, los adelantas. Claro, eso sí no me caigo Madre antes. mía. Que yo antes he visto uno Los volar. muertos, ¿Qué pasa, Dan? Si es que A ver quedamos si muy pocos, reconocemos ¿no? la Aquí. en algún momento. Sí, ¿no? 1, 2. No. Ya eso es lo malo, ¿eh? 3 Eso ya allí. tiene un punto. Yo creo que están viendo Ah, el circuito. están allí de alguna arriba. zona. Pero... Ahí hay un par de ellos. Allí también hay otro Ya par. se muere. Otros partidos. Ya se queda tonto. No, Ahí viene al corriendo menos hay alguien. mucho sitio para correr. Ese está jugando, sé que se lo atropellen, ¿Es Roxanne? No. Murió yendo en moto. Sí. Hostia. Murió haciendo lo que más amaba. Sintiendo la verdad. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Cuántas vueltas son? ¿Qué dice? ¿Cuántas ¿Todo vueltas bien? Perdón. Ah, vale. Aquí con el show, al final vino menos gente, pero bueno. ¿Y si se hostia? ¿Quién? Es Apuntad. una pena, es una pena, hay que organizarlo otra vez. Sí. Uy, 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 uy. ¡Venga! ¡Hoy va! Aparte, aparte. Venga. Dale, 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 dale. ¿Ves? Era importante traerme este. No, si queréis ver, iros a los sitios que hay puntos por el circuito. Os lo recomiendo. Sí, porque aquí no vais a ver nada. Pero si son dos Bueno, puntos, de- ¿Dónde lo Bueno, sí, yo vi una hostia maravillosa, que si estuviera en verdad me la perdía.
escúchame, necesitas ventas. Hay alguien que está haciendo dos vueltas. Vale, vale. Madre mía. ¿Que ya hubo bajas o qué? Sí, sí, alguien que Claro, participa. si nos salimos Ah, del bueno. circuito, o si nos equivocamos de camino, ¿qué pasa? Vale. Vale. Sí, sí, hay uno que está haciendo. ¿Se vuelve a empezar? Que no has visto que se han chocado aquí. Salido volando, Sí, la que encima. Sí. Aquí encima de la furgoneta. Ha sido muy gracioso. ¿Ya han hecho las 2 vueltas? Claro, si se ha salido uno volando. Da igual, pero no sé por qué pararon. Sí, falta. El que no se golpeó, ese sigue haciendo su carrera. Pues es el que gana. Digo, ya. Ese ya está clasificado, si es que no se cae del camino. Si quiere irse a las zonas que hay por ahí para ver, que hay puntos Ah, donde bueno. está la carrera. Ahí viene el ganador. Esas son plataformas altas. El único que no se golpeó, viva. Yo creo que gana el que sobreviva, yo creo. Sí, pero no parece ser una señorita. Esto no es a ver quién llega antes, a ver quién llega. Exacto, no golpearse. Sí. No hay que golpearse. No me diga que pusieron bandera amarilla. Yo confío. Hostia. ¡Vamos! Pero espabila, vamos. Era una vuelta de prueba, capaz. Madre mía. Sí. Ah, no sabes. No les dio tiempo a arrancar bien. El sitio debe ser el mejor, de la furgoneta. Apártense de aquí. Sí. Vale. A mí me vuelven a caer. Sí, por si acaso. Buscar un sitio más alto, que seguro que veis mejor. Yo aquí estoy bien. Desde aquí se ve un poco. Apartarse de ahí, por favor. Vas a participar en la última, ¿vale? Va a tener que haber una de 5, Yo en la que me digáis. ¿vale? Vale, yo con el corro entonces. Ahora lo diremos, están haciendo la primera. Vale. A mí me da miedo el primero, porque si me equivoco de camino cagamos todos. Si queréis coger una moto y poner música, no pasa nada, ¿eh? Lo podéis hacer. No, tranqui. La clave es ir pisando al primero. Claro, que vaya alguien primero y yo le sigo. Mira, que vienen. Cuidado, cuidado. Ahí lo va. ¡Yepa! Ahí va. Venga. Bien, no había que poner música. Pero, ¿y el cuarto? Falta No, uno, han pasado ¿no? todos, han pasado todos. Es que Ah, dos vale. han salido por fuera del. Vale. Dos han decidido salir por fuera. Ese salto es peligroso, ¿eh? Sí, la Y verdad. tanto. que sí. Y la mitad van en pantalón corto. Ahí no puesto música, ¿no? ¿Qué? ¿Cojones? Música. Valer Perú. No sé, según esto es un mix del 2010. Vale, no, perfecto. Ahí va. Mira, por ahí se ven. Mira, Ahí lo va. ¡Viva! ¿Alguien tiene otro altavoz? No, tenemos de motos. A las malas ponemos la moto. Sí, ya lo vamos. Sí. Pero yo era para ponerlo de la salida. Que tengo el audio. No pasa nada. Mira, viene primero. Ahí va. Ahora he dejado de escucharla. Sí, Ha la he parado parado. la música, ¿no? Sí, Ah, sí, vale. la he parado. Y lo pongo en la de esto, ¿no? Sí, lo La voy a moto. poner. Creo que. Hay uno que no llegó, ¿eh? Creo Ahí que lo viene, hay ahí lo viene. Un apartado que tiene las radios, las frecuencias de radio. Y creo que hay un mix del 2010. Ahí. Aquí. Sí, ahí en la radio. Tía, en el salto no te pegas mucho a la derecha, Si no te come la furgoneta.
Sí, me lo pongo algo. Venga, Es va. alteo. No, lo digo por ti, porque... ¿Corres tú ahora? ¿Quieres que la ponga yo? No lo sé. Vamos a ver. No, ya pongo algo ya. Ah, tú quieres ir último. Tu amigo se la ha comido dos veces. Sí, se ha quedado sin el otro ojo, te lo digo ya. ¿Tú acabas de correr ahora, no? Por eso te digo, no te pegues mucho a la derecha. Ah, vale, pensaba que habías corrido ya. Gia, escúchame. No sabes el vuelo que he pegado en la prueba de la... Venga, me voy a preparar. No te preocupes, yo lo he inmortalizado. Sí, mejor ahí. Los siguientes 4 que quieran. Te tengo grabado. Voy. Dale, mucha suerte. Dime. Mira, no importa. La azul. No se va a utilizar esa. Dale, Eddie, Fuego. Yo soy malísimo, no os preocupéis. Suerte. Yo voy a ir con todo. Falta uno más, ¿no? Falta aquí. Pues ahora? ¿Qué pasa? ¿No quieren correr o qué? A ver. Ari, falta uno. ¿Quién va? Falta uno, quien quiera. Yo mismo. Pues venga, para adentro. Hay una moto aquí, Me digas, pongo el audio. Vale, un momento. Hay ¿Nombres? una moto ahí lista. Eddie. ¿Esta? ¿O cuál? Ah, vale. Teo. Gia, yo Gia. Gia. Fox. ¿Cuál de las dos fías? Vale. Fox. Teo y Eddie. sí, Eddie y ¿qué más? Vamos. El último. Yo Ronald Snow. Espérate, que me cuesta. Apartad de aquí, por favor. Sí, ¿puedo ir a la salida? No lo consigo. Que sea una justa para todos. Mira, cuando ¿El qué? hago... Vale, Mira, sí. la salida es esta. La salida hago esta y salida... Ahora. Hostia, pero esto no tiene gasolina. Cuando me Sí, digas. pues la Espera. música antes no se ha escuchado. Y se lo... Bueno, mejor no pongamos. A ver, espérate. Confirmadme. Que no salga nadie. Confirmadme que lo escucháis. Que no salga nadie. Sí, se escucha. Yo lo escucho. ¿Se escucha? Vale. Sí. Pues esperamos al otro compa. ¿Tenéis toda gasolina? ¿Tenéis Ahí bien? viene. Ya está. Vale. No me digas. Ya. Espérate, Dale. Hola. Se ha quedado pillado, espérate. Ah, está bien lo de subirte y luego preguntarles, pero está bien. Oye, ¿Has visto cómo han volado estos? Cuidado. Vámonos. ahora. ¡Rata! ¡Ahí va! ¡Hostia! Furgoneta, tú.
¿cómo Ronald. Oye, Que yo no. Yo voy a cortar camino. Bueno, de todas formas no pasa nada, está clasificado únicamente, pero en la final voy a poner yo aquí mi móvil a grabar. Pero ¿y ahora por qué me pegas? Pero que sí, o sea, hay alguien que ha cortado camino. No, pero. venga, chaval, mucha suerte. Escúchame. Ay, perdón. Escúchame. El que ha cortado camino iba con una moto verde chillón. No sé, yo sé que era un chico, Sí, pero... sí, en plan, yo me lo he cruzado. Bueno, Me lo he cruzado. Que fui yo y iba en dirección contraria. ahora en la final sería bueno que pusiésemos por eso, el móvil ahí a grabar. Claro, Vale, sí. si quedé de último. Los trabajadores me voy a ir para el otro lado. puntos. Vale, sí. Vale. ¿Y por qué me llevo Tenemos la una moto para el otro lado, ¿vale? No Ahí. sé, pero me he vengado, primo. Por mí no hay fallo que quede de último, Estamos todos aquí, ¿quién le haya dejado, porfa? ¿Quiénes son los que quedan? Tía, ¿cómo te ha ido? Me pego una hostia con la tagoneta esa, chaval. No sé si has cerrado Pero que es lo que y te todo. digo, que aún así iba muy bien, pero es que hay alguien que era corta camino. Yo iba primera y de repente me he visto Sí, sí. tercera. Este hombre. Que no, que yo corté pero quedé de último. Sí, un Ah, vale. Has equivocado. Por poner en riesgo la vida de los demás. Claro. Por lo que te ha pasado aquí. Si os encontré de frente, joder. Sí. Yo me encontré y digo, bueno, pues habrá equivocado. Claro. Di vuelta y os dejé pasar. No, nadie, no perjudiqué a nadie. Hombre, claro. Esperad que me voy a poner del otro lado, ¿vale? Hostia, sí, ya te tengo grabada, ¿eh? Sí, ¿no? Pegándome una hostia, ¿no? Has cerrado en tenderete. Escúchame, está súper mal colocada esa camioneta ahí, yo no es por nada. Si la Y yo te quitas, lo he dicho, creo que- no te Vale. pegues a la derecha, te lo he dicho. ¿Es suya? No, Mira, yo la primera vuelta he atropellado a este. ¿la ataco? La ataco sí que me la traigo. Le he cerrado el chiringuito. Vale, ¿puedes ponerla ahí detrás? Que siga vivo, hostia, pero que... Bueno, que se esparra me ha dicho. Claro, pero que se esparre, que se caigan. Hostia, yo casi reviento la cabeza, Arranco, ¿eh? Arranque, ¿Dónde lo espera. Que arranco, Eso ¿eh? sí, uno ha salido. ¿Dónde lo Qué lleva? amargado eres, ya no me caes bien. Yo no sé. Oye, en todo caso, mi jefa. No me caes bien. No sé, tendría que ser equivocado. Allí el camino se llama difícil. Sí soy.
Ya perdiste. Ya perdí, sí. Ya perdí. Es que me perdí. Me salí de la pista, me perdí. Y la lié. Había que venir a entrenar antes. Hola. Hola. Dios, ¿dónde coño se cambia aquí uno? Y si me remango esta camisa así, la puedo pasar por bañador. Pues también. Serviría, yo creo. Sí. Yo puede ser como quieras y va a dar igual, ya verás cómo va a ir cada una. Ya ves. Vaya. ¿Qué tal, Napa? ¿Cómo estamos? Al taller que cojo las herramientas. No, me llaman todo por ti. Si no estoy de servicio. Tú me ves que aquí me tienes. Esto no es que tenga mucho espacio. Cambio de moto, cambio de moto. Y ahora me apetece correr, tío. ¿Cómo que cambio de moto? ¿Cómo que cambio de moto? Bueno, son 3 vueltas. Se le da tiempo a remontar. Boxes. Entrada a boxe. Entrada a boxe. Hola. Y Hola. Ay, ya Dios. se ha terminado la carrera, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Queda la final, creo, imagino. Perfecto. Sí, es final. A 3 vueltas. Vale. 6 participantes. Muy bien. A ver quién gana. Perdón. Es que aún no han hecho parada en boxe.
pasa? Ha sido muy gracioso, tío. Ha sido lo mejor. ¿Qué pasa, tú? Son nada. Tanta moto y ni te clasificaste. He quedado tercero en la primera. Te ganó el tuerto, no me jodas. El tuerto que se ha cogido y se ha empezado a meter por atajo. Están pasando ya para hacer la última vuelta. No pasa nada, luego lo he hecho. Ya, yo también. Yo la he hecho varias veces. Y no aquí, la he hecho en medio. A mí me mola mucho. Me mola mucho cuando se acabe el eso. No, estos van a atrasar. El de parada de boxe. Han pasado los 6 ya. Bueno, quien pare sabremos que... ¿Cómo van? Tú, lo de antes iba de coña, ¿no? ¿Lo de qué? Joder, ¿cómo te pusiste antes? ¿Por qué preguntas? Hombre, ¿por qué me importa? Pues no, ni iba de coño. ¿Y por qué? Me parece fatal. ¿Pero qué quieres que haga? Si sé que te sabes defender de sobra. Si te defiendo, porque te defiendo. Si no te defiendo, porque no te defiendo. Pero aún así, cuando eres tú, yo te defiendo y sé que sabes defenderte solo. Pero es porque eres mi amigo. Se llama amistad. Sí, pero es quien es. Si fuese Si no otro... sabes ese concepto... ¿Quién es? ¿Un gilipollas de pacotilla? Sí, a que le dejes que te friegue. Si le dejara fregarme, créeme, no le daría una paliza. Ya lo amenazaré, ya le hablaré con él. No, no es hablar. Es romperle los dientes, no es hablar. ¿Pero qué? ¿Cómo quieres que...? Pero es que yo no arreglo las cosas rompiendo los dientes a nadie. Bueno, pues haz lo que te salga de la bobera. Tú lo arreglas todo a piñas. Que no le vas a pegar a nadie, pesado, venga. Pesado, tío. Vale, puedes ir a donde la Futra, porfa, con los de hecho, por favor. La verdad, gracias por haber participado. Ha sido un gran esfuerzo para mí. Y hombre, al final he tenido la ayuda de mis compañeros. Y los que habéis venido a ver, gracias. Nada, hay que organizar otra, que estuvo genial. Pero bueno, no pasa nada. A ver si hacemos otro. Sí, voy a intentar hacer otras cosillas. Esperemos que lo hayáis disfrutado mucho, la verdad. Sí, hombre. Me he reído un rato, la verdad. Quien quiera poner música un rato con fiesta y tal, quien quiera tenga que irse, que se vaya. Y a saber qué puede pasar. Muchas gracias por haber venido, de verdad. ¿Qué pasa? Yo me voy a pirar ya para la ciudad, ¿eh? Me parece bien. ¿Tú qué vas a hacer? No sé, ¿qué vais a hacer? Yo me voy para la ciudad y no sé lo que voy a hacer. ¿Tú te vas para la ciudad? No, os vais para la ciudad. Bueno, sí, claro, Brianna se viene conmigo, sí. Pues por eso. Pues nos vamos, ¿no? Yo qué sé, si no me decís lo que vais a hacer, no te voy a decir lo que voy a hacer. Había fiesta en el chiringuito, ¿no? Sí, chicos, Ni puta idea. Creo que sí. Pues no sé.
Espérate, voy a mirar. Bueno, Gírame para allá, porfa. a ver. Sí, claro. Sí. Ah, no, pero eso es el sábado. Hoy la fiesta que había era en la casa del putero. Yo no voy a la mansión del putero. Bueno, pues me parece bien. Nada, cuando sepáis lo que vais a hacer, me decís. Sí, yo te llamo. Si no, lo mismo no, vamos al Vanilla o si está el Bama abierto, el tequila, donde sea. O a dormir. También, que no te extrañes. Seguramente a lo mejor pasé por el Vanilla un rato, no sé. ¿Tú cuánto rato más va a estar? Yo no tengo hora. Vale, bonito. Pues nada, pues ya está. Pues ahora te llamo y te digo dónde estamos. Vale. Venga. Pues vale. ¿Quién es el que nos revienta la furgoneta? Ahora miro. Lo estoy revisando. Madre mía, qué puto show, tío. Que hay un error en el vídeo ese. No se ve. Se para, tío. ¿Qué hay? ¿Vídeos guapos o qué? Sí, sí, está guapo. La La peña peña se chocando. estampa. Ah, yo putada que me perdí, tío. Sí, no, yo te vi del revés allí, digo, ¿qué haces? Me perdí las motos y no sabía a qué lado tenía que ir. Te saliste en una curva y a partir de ahí estás perdido ya. Sí, sí. Pero bueno, lo importante es pasarlo bien. Y Sí, pasármelo sí. bien, me lo pasé. Hay que repetir. Aunque sea sin pasta. Hay que hacer más carreritas, Claro que sí. Tienen que ayudarnos un poco. Uy. Dime, dime. Los permisos y todo. Vamos ahí pero- ahora a la fiesta. Vale. Escúchame, ¿puedo coger una moto para irme para la ciudad? Que no tengo coche. No. Vete si no conmigo. Por favor, por favor, No. por favor. Yo tengo el coche. No. Voy a ir a Yo por él, tengo la por moto, cierto. por esto me meto mano. Eh. Me meto mano, dime. Ve tirando hacia abajo y te pone, bueno, un bañador. Si te quita la camiseta que lleva, yo creo que eso no sirve. soy muy de fiestas, tío. ¿No? La Joder, verdad. echa un vistazo. No, Echar un ya no es la vistazo, casa de vengo. Isidoro. Ya no es la casa de Isidoro, es el Vanilla. Venga, pues voy a por el coche. Ahora. bueno. ¿Tú qué vas a hacer, Dan? Pues no lo sé muy bien, tengo que ir por el bus. Las furgonetas y no sé qué hacer con eso, tío. A ver qué nos dicen ahora. Oye, de hecho, faltan motos ya, o es cosa mía. Ni puta idea. Hombre, había 40 motos ahí, ahora no hay ninguna. Acaban de desaparecer todas, ¿Cómo? Pillo una moto. Cago en Dios. Voy a hablar con el ayuntamiento que les quiten las motos a todos. ¡Que no se vayan los ganadores! Es cuando íbamos a correr nosotros, pero se nos han quitado las motos. Nada, no pasa nada entonces. Espera, ¿la llamo? Sí, sí, porfa, llámala. Y a William. ¿Quién llama a William? ¿A De Luca? Sí, Te llamo yo. que venga. Oye, desaparecido un montón de motos, ¿sabes, no? Sí, se las ha llevado ya el señor. No, no. Participantes. Ah, bueno, pues que los pillen después. Sí, ¿no? Vale, vale. Es que os quiero hacer una foto, ¿vale? A ver, sé que ha sido tremenda mierda. Porque ha sido como... Tendría que haber participado mucho más gente, pero bueno, es lo que hay estuvo cuando guay. te suplantan sí. con una fiesta gratis. Claro. Es lo que hay, ¿sabes? Hola, ¿dónde Ha estás? empezado y la han estuvo cambiado de bien. sitio. Ha pasado de ser casa de Isidoro Soy al Vanilla, que Dan, es una del mierda. Burger Shop. Sí, al final sí. Sí, mira, ahora mismo la han No, cambiado. ya, es porque íbamos Da a igual, los ganadores. estuvo bien. No te preocupes. Venga, vale, hasta ahora. Sobre todo porque he ganado. Qué pringado, tú.
O sea, Pues ahorra la pasta porque estás despedido, así que... Viene ahora William. Suba. Dime. Yo me voy. Bueno, yo me voy Yo para intento Albany, hacer lo que es donde se va mejor a hacer la posible. fiesta, ¿vale? Ya nos Estuvo vemos. genial, no te Te vas en preocupes. una moto, ¿no? Hombre, fue una semana y pico de mucho chollo, ¿eh? Claro, yo Esta lo semana entiendo. Me volví muy tarde, tío. Venga, fotico y nos marcha. Os quiero hacer Venga. yo una foto, porfa. Va. Poneros aquí. Poneros aquí. Vente a hacer la foto con los ganadores, que tú eres un ganador. Corre, corre. Ven, ven, ven. Que me veo, que me Eh, veo. eh, Hacer alguna otra pose, hombre, como a los ganadores. ¿Otra? Vale. Dígamelo. Listo. Muchas gracias, de verdad, por haber participado. A vosotros por organizar. ¿Qué tal, jefe? ¿Todo bien? sí, claro. Nice. Vale. ¿Y yo? Vale, no te preocupes por las 3 Coca-Colas, pero vamos, que si quieres que se pase, que se pase. No hay fallo. Venga, hasta ahora. No pasa nada. De verdad. Os quiero agradecer. No sabéis. Joder, gracias. Regalo, campeona. No sabéis, pero ayer hubo un lío increíble. Porque quería. Pues nada, iremos al Vanilla. O a trabajar.
Hasta luego, amigo. Joder. De hecho, he venido a la fiesta con Electra, perdón, con Cas por... Yo he venido a chismear. Yo sí. Tienes zapatos que brillan, ajá. Sí, te voy a hacer el resumen. Espera un minuto, ¿vale? Dame un minuto. Contigo, nadie. Me habéis reconocido todos y no es plan. Yo ahora mismo estoy también en la fiesta para ver si saco información. No de vosotros. De vosotros no. Pero de otra gente sí. Entonces... Hablaremos en el momento. Di la letra de quedarte en una palabra en concreto, lo que sea, para... La aviso yo, ¿vale? Porque yo no sé cuánto tiempo. ¿Estás? Mamá, qué mal va aquí, chaval. Qué mal va, chaval. Uf. Como para meterse ahí, ¿viste? Me va fatal ahora mismo, ¿eh? No sé qué está pasando. Por culo, ya no.
¿Dónde está el mapa? El mapa, el punto. Ah, tomar por el culo, joder. No sé si ir en el panto, casi sí, ¿eh? No me hace falta. Si me pillan, pues que no me quiten la palanca. Uf, tengo que ir al baño. Ya voy a hacer una pausa aquí. Oye. Hola. ¿Qué vas a chambear? Yo no, voy a la fiesta. ¿A la del putero? Pues voy al Vanilla. Ah, ¿ayer en Madrid la fiesta? Pues claro, Ah, pues ahora vamos. como queráis. Y no, voy a ir para allá, tomarme algo y habla con Aqua así. Va a ser bonito verte en bañador. Pues como estuve en el Bahamas. ¿Eh? Me voy a poner la misma ropa. La misma ropa que me puse en el Bahamas. Bueno. ¿Y a Bri qué le pasa que no habla? Nada, está raro. Bueno, vale, pues que se... díselo si quiere. Va todo Dios en bañador. ¿Qué te iba a decir yo? Si pilla a Aqua en un momento que no esté estresada, coméntale lo del lo del convenio. Sí, hoy no va a ser el día, pero bueno, igual cuando acabe la fiesta. Sí, pues bueno. Pues ahora vamos, Eddie. Vale. Un momento, que me acordé que tengo que ir al baño. Pues entra. Ah, bueno, no ha salido ya Briana. Vengo ahora.
Estoy de vuelta. Oh, joder. ¿Estás bien? Sí, yo sí, pero tú, menuda hostia, tú. Sí, perdóname, yo no te he visto por el espejo. No te preocupes, menos mal que va despacio. Sí, me has pillado con todo el ángulo muerto. Pasa nada. ¿Qué vas para la fiesta o qué? Sí, para ello. Pues nada, venga, anda. Que vaya bien. Igualmente, gracias. Uf, ¿qué va? Si es que no se puede, está todo Dios ahí. Mira cómo va. Se me van los FPS a la mierda. Voy a reiniciar a ver si se arregla, pero dudo mucho que se arregle. Voy a probar a reiniciar. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal.
A rezar, chavales. Ya me bajó, ¿eh? Ya tengo la cara mucho menos hinchada. Muy normal. Flor de Anís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy reiniciando el juego porque al estar todo el mundo concentrado allí, te recuerdo. Pues la verdad que no sé. ¿De qué época? ¿De las frutas? ¿De cuando jugaba a las frutas? Hace mucho tiempo que no te pases por aquí, ¿no? ¿Te cambiaste el nick o qué? Anda. Qué putada. Bueno, pues me alegro, me alegro. Me alegro de verte de nuevo por aquí. Ahora estamos en puro rol. Ahora me estoy dedicando a rolear. Y me está molando muchísimo, me lo paso genial. Tengo menos gente por aquí, pero me lo paso bien, que es lo importante. Un gran descubrimiento para mí. Me lo paso como un niño pequeño. Bueno, parece que va mejor. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale, ahora va bien, por lo menos. Es que antes iba fatal. Veremos ahora allí en la fiesta. Verás tú. Ya te perdiste, sí. Nada, ahora estamos jugando al GTA Roleplay. Estoy montando la historia de Eddie. Eddie Vargas es el personaje. Es un tío, bueno, pues que tiene una historia un poco triste, pero feliz. El tío tenía, bueno, heredó mucha pasta, la fundió y decidió venirse a esta ciudad a hacer una vida nueva. Y bueno, ahí estamos. A ver, hostia, mira qué suerte tengo, tú. Yo te iba a aparcar en la entrada. Y aquí estamos. Es un poco delincuente, las cosas como son. Un poquito delincuente. Se porta mal. Que por cierto, al final está mi hermano se casan. No voy a durar mucho aquí, ¿eh? Ya me está entrando ansiedad social y aún ni entré.
Not like this, not like this, not like this. No like this, no like this. Está muy guay, está muy guay. Y a la gente, los que están por aquí siguiendo, los que se pasan de vez en cuando a saludar y a hablar un rato, les está gustando la historia. Tiene muchos líos de amores, Eddie. Es un poco ligón. Y bueno, conoce a mucha gente, que está guay. Vamos a ver, José, Brianna. Dime. Hola, Mar. ¿Qué? ¿Qué, vais a venir o no? Sí. Vale. Sí, no. ¿Sabes decir algo más que sí o no? No. Joder, Ayer. qué tía. Está mosqueada porque no le pegué a un tío, pero ¿de qué va? Me la pela, ya se le pasará. Vamos a llamar a José. ¡José! Dime, Eddie. Nada, mejor hablo contigo porque Brianna solo sabe decir sí o no. No sé qué le pasa. Está cabreada porque no le pegué al Ya, tuerto. ya. Ya me dirás tú. Ya. Yo no voy por ahí pegando a la gente. Que lo denuncie. ¿Qué pasa? Nada, que si vais a venir, si vais a tardar o qué vais a hacer. Sí, vamos a tardar un poquito, pero vamos. Es toxic. ¿Vais a tardar un poquito? Bueno, pues Un joder. poquito, 5 o 10 minutos, no tardarán mucho más. Bueno, pues vale. Venga. Venga, chao. Es toxic. Brianna es muy toxic. Está despechada porque está enamorada de Eddie y Eddie le dijo que no. Y desde esa... Está despechada. No, mira lo que hay dentro. Mira no me veo. Hola, ¿qué tal, caballero? Venga, gracias. Con tu permiso, caballero. Claro. Señorita, ya nos ha cacheado. Pues pasa, vale. Buenas noches, señor. Ya me he cachado. ¿Se acuerdan que yo le dije terrorista israelí? Avanza. Gracias, por Hostia, no. agresión. Está todo bien, ¿no? Sí, puedes hablar. Venga. Ya. ¡Toma! ¿Qué pasa? Guau, yo quiero la de Mickey Mouse. Yo quiero de Spider. Pues me va de maravilla, ¿eh? Para ver tanta gente. Ando chochitos, ¿Qué sabes tú? Joder, qué ansiedad me está entrando. Qué ansiedad me está entrando. Está reventando la cabeza con tanta voz. que no. Hermanas gemelas otra vez. Escúchame, copia y pega. Copia y pega. Claro. Qué guapas, por Dios. Vamos a llamar a Valeria. Hola, No creo que esté, pero bueno. Si te quieres apuntar o algo, ¿Qué pasa con conmigo? Acaba de preguntar cómo apuntarse lo del coche. Pero hay que pagar. Si no lo sé. Para consumir. Como tal. Vale, Hay que pagar. ¿Cómo lo que tienes que hacer para...? ¿Es eso o Pero- bebidas? Paso sí que es el contacto del que le tenéis que... Escúchame. Me da igual, una chula. Eddie, ¿qué Que tienes me da igual. ¿A qué contacto? Llamamos Que me da igual, tú quieres. a la... Bueno, dime, ¿qué a te puedo ayudar a esta. ti? A la Buena. Karina. ¿Para libre o no? Dale. Rápido. Sí, barra libre. ¿qué te puedo ayudar? Déjame una copita ahí para lo que tenga. Barra libre, me cago en Dios. Vaya borrachera que voy a pillar. Ay, qué agobio. Eddie se va a emborrachar. Espera un momento, Normal, que al móvil, igual sin hay que hielo, probar o sea, con suerte. hielo y solo. ¿Cómo se llama No le el pongas tío? nada. Vale. ¿Quién es este? ¿Quién es aquí? Yo soy aquí, a ver, os comento. Ya verás tú. Mira cómo está el Bluetooth, ya verás. Sí, vaya. A ver, compartir contacto. Ven aquí. Está lleno de gente. Sale el mío. ¿Quién es aquí? Sale el de él. Aquí soy yo. ¿Y para qué me ¿Y pasan qué? el ¿Cómo número? se Estoy llama aquí el otro? viéndome 4. Ah, bueno. A mí también me lo has ¿Cómo se pasado, llama ¿eh? el chico? Yo también lo tengo. Vente, vamos a ver si está fuera y si no, pues ya, yo qué sé. Mike, mi bebé. Al número... Pero... Lo malo de estos sitios es la cantidad de voces que hay, Dios mío. Yo me vuelvo loco aquí. Tanta voz en mi puta cabeza. Escúchame. Pero vamos a ver, ¿hay que ¿Para llamar participar o no o qué? al final? Para participar del coche, el contacto que he mandado le tenéis que decir participo.
Ah, vale. Pues ya está. Pues ya está, perfecto, chicas. ¿Sorteo de qué? ¿Quién es Enzo, hermano? Me voy a caer. Oye, por cierto, ¿qué coche es? Sí, sabía. ¿A quién se lo mando? ¿Cómo que coche? ¿Qué sorteo hay? Bueno, es que este tío está intentando encontrar, se lo digo participo. Sí. Ambulancia, güey. A ver, fiesta traje de baño. Enzo. Enzo, ¿por qué me manda? ¿Quién es Enzo? ¿Quién ha sido? ¿Está Carlos? Ambientes diversos, solo para... No. Que no, que el de... ¿El policía? Miguelón. Miguelón, chaval, ¿dónde estás? Pues está, ¿qué tal, chicas? Hermanos, sí, clavas. Sí, somos hermanas gemelas. Joder, vaya que se hizo un nudo. Escúchame, le paso. No, pero también digo, soy guapísima. Escúchame, he pasado mi número a 40 personas. Eran segurata de fuera, creo. Escúchame, Coche importado con placa. a ver si lo coge, es que es ella. ¿Vale? ¿Bajamos? No lo sé. Está allí, ¿no? ¿Pero qué coño me está mandando su número de teléfono? Sí, está allí, ¿no? ¿Y quién es Francisco? ¿No qué? Vamos a bailar, chicas. ¿Qué ha dicho? Vámonos, pero abajo, abajo, que aquí ¿Quién hay ¿Qué detrás? pasa, factura? Dice, Vamos. ¿sabes? Es mi colega, ¿vale? Vale, iba a preguntar agua, pero... Paso yo qué sé. factura, dice, ¿sabes? Pequeña. Te escucho muy bajo. Pero que no me lo regalas. Por la voz, Pero llámala. vamos, me suena mal. Espera, Nembo, hermano. Yo me regalo mi cuerpo. Es que vos a tener. Sí, pero ¿por qué motivo? Pijama. Dios, qué locura de voces, de todo. Permiso, gente, permiso. Ahí tiene, toma, toma. A ver, yo toma. quiero ver a esta mujer. ¿Esta cola para qué es, hermano? No tenemos ni puta idea. Bueno, pues yo la hago igual. Ey, ¿qué dice? Nombre, por favor. Sarah Quinn. ¿Para qué estamos en esta cola, lo sabes? Tengo ni puta idea, hermano. Yo tampoco. Sin decir nada. Una cerveza. Voy doblado. Sin vergüenza. Algo darán, ¿no? Sí, Digo yo. Sara tiene H al final. ¡Au! ¿Qué te dice el chocas? Tori, ponte en esta fila y dices tu nombre que sortean un coche importado. ¿Qué dice la gente? Ay, Dios, pero. ¿Es en esta fila? Vale, voy. Vale, ese hombre, cagón Dios, ya. No lo sé, pero te ha caído. Ponte ahí que le sortean un importado. Vale. Yo me meto. No sé para qué es, pero me meto. Anotado, siguiente. Buenas tardes. No veo la cola del paro ya. Nombre. Sí, tal cual. Alfa González. Perdona, ¿la cola esta para qué es? Es para el coche Alfa importado. González. Para el baño, es para el baño. Alfa. Hola. Alfa. Corazón. Hombre, Alfa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos, Eddie? Aquí estamos. Escucha, yo aquí me agobio, Vale, para hablar. Que somos contigo, dos. me refiero. Me está dando aquí un patatús. Entre el calor Venga, que hace corazón. y Ya toda la está. gente, a mí me está dando algo. No te voy a colar. Estoy dentro, estoy dentro. Contigo me vale. Se podría quitar En la cola. los Mira. pantalones, por favor, Aquí. que lo ¿Cómo se llama yo? Espérate, la de los cuernitos. No Chao. van a dar a uno. Hola. Vale. ¿Qué? Muchas gracias. Mejor. Siguiente, anotado. Vamos a preguntarle ya en serio de esto. Hola, ¿qué tal? ¿Esto Hola, cuánto bueno. cuesta? Nombre. Eddie Vargas. ¿Esto? ¿Sol? Eddie. Eddie Vargas. No, Te muestro el DNI, ¿quieres? Lo del sorteo, Nada. en serio, nos tenemos Es que gratis, apuntar, ¿no? ¿no? Vale. Vale. Preguntarle a la agua que os apunta ¿Pero esto qué es? Eddie con dos Ds y Y al final. ¿Qué es la cola? Sí. Para un sorteo de Vargas, coche importado. ¿cierto? Vargas, sí. Vale, siguiente, por favor. ¿Es aquí el sorteo? Sí, aquí. ¿Me puedo poner aquí detrás de mi ¿Cómo, amigo? cómo, perdón? ¿En Birthing qué? ¿Ya está Arturo? Gracias, caballero. Ah, no. Vale. Es que no te reconocía, ¿sabes? Por favor, para atrás, aire. Ahora, tío, me estoy agobiando mucho. Ahora. ¿Para Toledo lo mismo? Para mi amiga lo mismo, dale. El de marrón adelante.
Ahí tienes. Hola, buenas. ¿Tienes algo de beber por ahí o qué? Ya, lo que quieras. Pues algo fuerte, no sé, whisky, tequila Pero o lo que tengas. mucho, ¿eh? Pues con agua, coge agua y te lavas. Algún cóctel o algo, no sé, ¿qué tienes? Me atatorrón, no posta. Vale. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, hombre. me atatorrón, no posta, pero me da igual, me lo voy a devolver igual. Hostia, maravilla, borrachera. Ostras, la ratio, ¿cuál era la ratio? Hostia, buena pregunta. Joder, está petado esto, ¿eh? Ya ves, tío. Díselo. Es que falta el Daily, macho, que es el puto centro de la fiesta. ¿No? Que la fiesta ha sido pared. También, ¿eh? Me mareo, por favor, por favor. Y ese tío Se le va a dar un ataque. Porque hay cola. Mire, venid aquí. Sí, para el sorteo. ¿Ahora dónde coño está Oscar Lexi? No, hombre, vamos a contar un poquito de Hola, buenas. Sí, yo soy John. Mucha ansiedad social. ¿Qué le sabe? subir, chicas? Yo me pongo aquí al lado, ¿vale? Yo no sé detrás de quién va, pero Coge. creo que voy por ahí. Tío, no va a abrir. Usa tú. Tú eres de seguridad, ¿no? Hola. Sí, cuéntame. Ah, de seguridad. Hola. Está cola ahí. Voy a bailar a la barra, ¿sabes? Hola, ¿puedes bajar un momentito? Baja por dentro. Baja un momento. ¿Cuántas voces? Me estoy volviendo loco, por favor. ¿Por qué no hacéis la fila hacia acá, chicos? Vale, vale. Dios, qué liada de aquí montada. Yo la tomo algo, así que te gusta la Van a sortear un poquito. La fila a partir del chaval de azul. Sale a partir del chaval de azul que se ponga atrás de la chavala rosa y para allá atrás. La fila. Vamos a ver. Borracho. Vosotros tres. Poneos atrás de la chavala de rosa y hacer la fila por allá. Nah. Vale, pues pon la azul, ponte aquí. La fila hacia allá. Escuche, vente. hacia la pared. Dime, corazón. Yo iba delante, detrás de este chico de celeste. Iba delante del chino. Ay, no me empujáis, chicos, por favor. A ver, yo estaba en un lado, pero yo sé perfectamente dónde voy. Yo voy delante de este chico. Pase ahí, señoría. Ya, gorro este se ha colado por la puta cara. No, el gorro tiene que ir a la cola. Se lo como el de atrás. Tú no, me pongo así a tomar por culo, Hablamos ahora. No, tú no me des el pelo, por favor. El sorteo en el coche. Ah, sí, quiero. ¿Qué cojones estás Mejor me guardo mi... Bueno, me voy por fuera, Malbuena. No, Birdi no, Instapic. Creo que no sé quién es. Tiene pinta, Es que no sé si tienes que dar tu... Porque es que me sale mucho la cabeza, tío. ¿Pero qué tal? Ha comido vos, Un coche. Oye, muchas gracias. Ah, vale. Gracias. Pero ¿por qué se le echan las Volveremos. Volveremos, Caballero de camisa blanca con gris. Vale. Mira, tu nombre. ¿Está en la cola? No, te va a preguntar también el nombre. ¿Qué dice, mi loco? ¿Dónde vamos, hermano? Señorita, ¿te va a hacer cola? No. ¿Qué dice, loco? Ey, un colega ya se ha ido. Empieza a cortar la cuenta, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Ha muerto? Sí. Gia. Buena. Venga, listo. FOX.
Si no, se... Oíste, creo que tienes mal atado Lo tengas, ¿Qué ha pasado? ¿Yo qué tontería con la motoreta? Mira, A ver, igual suéltate los no, pero no, Laya. Sí, sí lo soy, sí. Miranda, Dime. con ese. Pues yo no busco a nadie. Está bien, está bien. Sí, ya me estoy embotando un poco. ¿Qué cosa, sí? Venga, hasta luego. Ahí la ciudad, o sea que... Nada, venga, chao. No terminé de apuntarte ya. Espera, te lo digo. Miranda, ve y date Sabes que Miranda. tengo 100 y Te algo lo he de dicho. esos y no funcionan aquí. No sé por qué tengo 100, pero el caso es que tengo 100 en la cena. No sé la verdad, he Y dicho no aquí funciona. para que Por viniera. esa razón es que metemos motos y no tenemos televisión. Ya pedí una televisión y no me lo dieron así. Derecha, derecha, derecha. Buenas, Nemo. Estoy viendo el chat. ¿Cómo estás? Ponte en la cola para la Estás A ver, señor, no deformes la cola, por favor. ¡Hombre! Tengo cola bien. Chaval, pero tiene el pelo de otro color. Tengo cola Madre bien, mía, chavales. quita, Collins, hombre, Collins. Ah, vale. ¿Dónde me pongo? Ponte en la cola y apúntate que Ya, vas a meter a pero un coche. bueno. Pero no lo estamos. No jodas. Atrás de ella. Apuntarme el concurso ese, tío. Dale caña, dale caña. A ver, voy a marear. Ahí, en esa cola. ¿El qué? A ver, ¿quién es el último? El último es el de verde. ¿Dónde se apunta? Hola, abogado. Buena. ¿Coche ese? Mai, ¿Qué pasa? perro, Mai. ¿Qué Hostia. dice? El de... Vargas, tengo que darte algo. A ver, dime, déjame. No, a Vargas, que la acabo de ver. Ah, coño. Hombre, ¿qué tal? Toma. Hijo de puta, es buena, ¿eh? Mai. Es buena, ¿eh? Hombre, Hostia, cabrón. ¿cómo está abajo? Hombre. Buenísima. ¿Qué se llama Francisco? Me cago en la puta, está más cargado la puta. No, que he visto gente en el escenario que no... Sí, hermano, me han dicho que preguntar a ti, tío. Y caballero, ¿podría ponerse usted la Sí, cola? hermano. Está tocando a Pepe. Ahí. Ari, Peña, hermano, muy bien, ¿quieres entrar madre. en el sorteo de un coche importante? Mucho Manolo aquí dentro, hermano, ¿eh? Mira la gitana, hermano. Es Manolo. Aquí en la cola. No sé, hermano. Cara de mala hostia tiene esta tía, ¿no? De gorra. Lo que surja, ¿eh? ¿Cómo dice Pepe? Es que hay aquí... Agobio. Aparta. Me estoy agobiando, man, pero... Ahora. No soy Laya. ¿Laya? Yo soy la música de dónde estás. Que yo soy el patrocinador del evento, es cual. Ah, no sé. Valbuena. Oye, güey. Eso es... Entonces... ¿Qué petit suisse? ¿Esa de ahí? Suerte, hermano, le das por culo. ¡Hostia! Míralo. Que no puede estar... Sí, es hacer cola, hermano. Tantas voces y me estoy volviendo loco, Estoy chaval. agobiado, hermano. Entre los Manolos, chillos, tío. Buenas, gente. Carliños. Hola, ¿qué estás, hombre? Hostia, Carliños, ¿cómo va? ¿Qué tal? Joder. ¿Cómo va, maluco? Si pusiera música, está ahí el tigre. Voy a poner música, no rayes. Aquí, conociendo nueva gente, mira. Él es Águil. La música se ha acabado. Ella es... Cielo, nos agobiamos. Oíste, uy, pero cuidado. Nos agobiamos con tanta gente. ¿Podemos ir a la zona del día y estar ahí a tomar unos cacharros? Y disculpen, se me ha olvidado tu nombre, por favor. Ahora vamos, vale, vamos a hacer una cosa, Cielo. Brace. Ya, bueno. Brace. Oye, güey. Nemo, ¿quieres pasar ya, Nemo? Niño, que has parado en la mesa. Nemo, la que estás liando, Ya me he apuntado. Rex, no me jodas. Sí, te escuchamos. Mira al Mike, que parece la chica secundaria. Ganándome la vida, he encontrado un nuevo oficio.
¿A unos vídeos no encontré? ¿De qué? Me encontré unos oficios en la playina, Ya conocí a esta persona, pero a ver si me puedo dar los nombres. Este de aquí a mi al lado es Ager, creo. Dice ahí. Ese. Dani. Y el chaval este, Brayson. Esa me la conozco bien. Creepy. Esa, Crush. No sé, ¿me ves mejor? Ahora sí. Tira unos pasos, Carliños, tira unos pasos. ¿Qué le parece? Uy, te toca. Demasiado ruido, tío. Yo me estoy volviendo loco aquí. Mira, espérate que acá tengo una cervecilla, sí, para ti, mira. ¿Qué quieres que me entone, no, Fabiño? ¿Quieres que me Toma, coge una. Coge la cerveza. Voy a echar baño aquí. ¿Hay baño? ¿Quieres que llevemos a un médico? Pues está ahogando de su propia saliva, creo, Cárgame esto. Está ahogando güey. Saliviña, Guapo. Mira, yo soy Sartorio Barrios. Ese John, ¿no? Espero que sea Alhambra. Es lo que quieres que sea, Y es la primera que esperar, dice una estrella, Una estrella. Muchas gracias, caballero. la red vintage, chavales, Vicente, ¿qué? buenas. Seguidme todo el mundo en Instapic, chavales. Todo el mundo seguirme en Instapic. Nadie te sigue, güey. Venga, seguirme en Instapic, Valbuena. Tenéis que seguirme en Instapic si queréis participar en el sorteo, chavales. Listo. Anda para allá, toma por culillo. Seguirme en Instapic si queréis entrar en el sorteo, chavales. Valbuena. Joder, qué pesado, tú. Todo el mundo. ¿Qué sorteo, güey? Sorteo un coche de importación. Eso iba a decir yo, me estaba que era yo, pero... Te lo juro, yo pensaba que era yo. Sí, ahora de lo Seguirme. Los que quieran entrar en el sorteo, seguirme. Te voy a meter un palazo en la cabeza. Tienes que acabar un agujero. No estás tímido, Carliños. Señorita, pues. Pero seguirle en sus redes, dice una clásica. Venga, Instapic. Me cago en tu muerto, Valbuena. Estoy un poquito nervioso. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a Vamos, lo seguimos. Sí, por favor, sorteo. Vale. Sorteo. Vale, espérate. ¿Por qué todo el mundo está saliendo? Deja que termine de escribir. No sé. Aparta, güey, que te enchufo, Yo. Gordo. ¡Aparta! En 3 segundos para uno te pasa. Vamos para afuera, vamos para adentro. No veo nada. La gente del sur, ¿sabes? No veo nada. Sorteo del coche. Suelten la bombita, güey. ¿Qué tienes de qué? Ay. A ver si me avisa. Joder, que me empuja la gente, cago a mí, joder. Que no paran de empujar a la gente. Silencio. Sorteo, me voy. Un nuevo match. Sorteo ya. Dionisio, guapo. Sí, mira. Homenaje a 3. Sartorio. Calvo. ¿Qué pasó? Si es que Barbuena tiene la bola ¿Quién de... me llama? Abuelo. Pero a tiempo parcial. ¿Eres tú el del atraco? ¿Cuál? Yo creo que va a El que fallar el me casea. sorteo. No, te ¿Qué? equivocas. Nosotros ¿Qué? somos ¿Qué? panaderos. Hola, Leslie. ¿Has atracado algo? No. Ah, entonces sí que eres tú, ¿eh? La panadera es Leslie, tú eres Lexi. Soy panadera. Sí, repartes mucho pan. Sí, panadera. Ah, Claro. Corina. Dime, Filadelfia, putero. ¿Qué está pasando aquí? pero yo. Aquí. ¿qué haces ahí? Sorteo, güey. ¿Sorteo? ¿O me voy? Sorteo ya o me voy. Sorteo me voy, Frío,
Sorteo me voy. Sorteo un dólar. ¿Cómo? ¿Cómo yo? Yo quiero el sorteo. Sorteo un dólar. No preguntes, Participo. Yo no quiero, yo no quiero. Vaya pues. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿No? Vaya por Ya me ¿Cómo volveré a dice? ¿Cómo crecer. dice? sorteo a mi hermano. Quien quiera seguirme. Sigan a Se me ha caído un ídolo. No pasa nada, el pelo crece. Quesito Fab, hostia. Quesito fa. Quesito solo por el quesito, Por cierto, Musa, Hola, Musa, guapo. Pero quesito con Q. Bueno, guapo y... Estás guapísimo. Te echaba de Ya que menos. no, saca, vale. Sé que no podemos hablar mucho, pero eso. Pero quesito con Q. ¡Guarro! Que estás muy guapo. ¡Guarro! Vale, gracias. A ti por ser como te eres. ¿Cómo se llama? Se está liando, Laia, se está liando. ¿Cómo se llama? Me sale el quesito, dice que hubo alguien que te copió la camioneta. Es que Sí. Ya lo mataron. La de Lugo. ¿Quién es María? ya no dije nada. Pero sí, ¿Qué has dicho? No te he escuchado. Pues Vaya robo, Ah, es que no me putaron. Sí, otra vez. Le dije que esta ciudad era muy pequeña para las camionetas Bigfoot. Y lo que te No escucho gusta, nada, la verdad. eso no lo valores. Eso es verdad. Claro. Te quiero mucho, Arturito. Oye, le dirás a tu compañero el que iba a la mañana contigo que aprenda a conducir, ¿vale? Y que un código PIT no es un código bala. ¿Quién es tu Eso lo digo. quesito? Coño, Menos Saki, cuatro. tío. Una. Qué bonito. No, no, no. Bonita tú, ¿vale? Miau. Miau. Hola. ¿Me oís todo el mundo? ¿Cómo guau? Bien, estoy en el Vanilla, que hay fiesta. Valbuena, putero. Valbuena, como no me toca a mí el coche, subo el video como le pides perdón a Te llamo ahora, dame un segundito. Seguirme todo el mundo en Instapic, si no, no sorteo nada. Que ya te seguí, pesado. Ya te seguimos. ¡Que ya te he seguido! Ya te seguimos. Si te pones rápido y no vienes con el albornoz. Valbuena, voy a publicar tu video pidiendo perdón al frente de comisaría, ¿eh? Desátate el albornoz si tienes huevo. Yo también. ¿A que lo publico? ¿Cuál es ese vídeo? Moroso, que tiene que pagar. Publica. Tiene que pagar. ¿Qué me mandas, hostias? Que ayer le hicimos una cita. Le hicimos una cita súper bonita. Y tiene que pagar. ¿Qué hijo de puta? Y no ha pagado. Y salió en comisaría pues pidiendo perdón. que lo sepa. ¡Quesito Fab! ¿Qué puta post-foto es esa? Ya te digo. ¿Quién coño es ese? No, sin querer la foto. La acepta. ¿Por qué le sacas fotos a tu abuelo así? Pero porque está todo lo cagando. ¿Pero a quién se le ocurre? Se me han metido troyanos, en el móvil. Vas a ver cosas. Venga, seguirme todo el mundo. Vamos, todo el mundo sacando el móvil y seguirme. Escucha. Que ya te seguimos, gilipollas. Pásasela. Tienes dos neuronas y están peleando entre ellos, gilipollas. Pásasela a Valbuena. Hay que seguir a Valbuena. Dime. Que me sigue él. Seguir a Valbuena, yo qué sé, no lo sé. Yo he seguido a Valbuena por si acaso. Seguir a Sarto. Vale. Estoy de todo el mundo al lado de Oscar. Oíste, Corina, Mira, vaya mierda de te fiesta. veo. ¿Estás detrás de mí? Dime. ¿Alguien se llama María? Konnichiwa, ¿cómo se encuentran todos? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? He dicho hola en Tinder. Perfecto. Vamos a hacer la dinámica. Van a haber 3 ganadores. El último que salga el papelito es el que se lleva el coche, ¿vale? Y los otros dos se llevan $10.000. Me sigue. Venga. El que me diga Tal, para que no me toque nada. Claro. Me toca el coche y listo. ¿A ti que te va a tocar, Oscar? Arturo, me toca el coche y me paga 20.000 ¿Te pavos. imaginas que me toca a mí? Sí, Ojalá. gracias. Arturo, si me toca el coche me da 20.000 euros, si no te lo doy yo. Sí, hombre. Vale. Oscar, Encima no sé qué me dice putero, tío. No, digo de verdad, ¿eh? ¿Cuánto ruido? Con Y le voy a mandar a Valbuena las dos Valbuena con V. los nombres, ¿vale? Espérate, ¿qué hay que hacer para participar? Es que no callen. Todos están apuntados en una lista. Ya nadie se puede apuntar más porque también... se pueden Caballero lo apuntó. ¿Cómo Te que siguen, tal? ¿no? ¿Tú me vas a hacer la lista? Qué broma, es una prank. Joder. Buena, quédate, putero. ¿Cuál es la lista pic de Valbuena? Valbuena. Valbuena. Vale. No se lo pensó mucho. No es tampoco muy original. Chico vicioso. Bueno, yo que me llamo Cori, la verdad. Mi usuario no es solo una L más que porque tú, no se ¿sabes? podía. Pero el coche es gasolina o diésel. Bueno, cambia un poco. Qué putada, yo no puedo participar. Creo que es eléctrico. Oíste, has de ver que al final sorteo un eléctrico, lo panto, vendo. joder.
mucho. Valbuena, como si un panto te busco y te encuentro. Dime. Nos va a vender un ¿Está en el patinete. Vanilla? Sí. Hostia puta, pues yo allí no puedo estar, me agobio un huevo. Él dice que nos Así va a nada más que sortear lo una saco BMX, la moto por chavales. allí y me he tenido que largar. Bueno, pues yo qué sé. Escúchame, que hay allí ciento y la puta madre. Sí, sí. Está bien. Ni que eso fuera la fiesta del Isidoro. Correcto, veo que comprendo ese juego. No sé, pero está bien. No, si bien puedes estar todo lo que tú quieras, pero yo ya te digo que allí yo no puedo estar. Bueno, pues nada. Luego te llamo. Venga, cuando salgan me llamas. Chao. ¿Qué dices? Fuera de aquí ahora mismo. Fuera de aquí ahora mismo. Era verdad lo de la bomba. Yo quiero mi puto coche. ¿Pero qué dice, güey? Yo no me voy sin mi coche. Mi huevo, ya no están cagando. Fuera de aquí ahora mismo. Yo sin mi panto no me voy. Yo sin mi coche. Que reviente todo. Que le tenga miedo a morir, que no la No, no. Que explote todo. Yo quiero mi coche. Yo quiero mi coche. Es mi coche. No, tu coche. Es mi puto coche. Oscar, ven Es mi aquí. puto coche. Ah, Marta. Vente, anda. No. Hola, Oscar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se van? No? ¿Pero qué pasa aquí? Porque en el verde pusieron una amenaza de bomba. Pero eso es una mentira como una casa. Seguro. Ese vídeo lo grabé yo. Pues lo subieron. Vaya. En historia. Cositas. Gatita maleante se llama la Vaya tongo, no puedo participar, tío. Vamos hasta allí. Vamos a ver el chile. Pues si hay que pillarse de cada mierda que... Si te toca lo comparte conmigo, ¿no? ¿Qué pasó, Aqua? Espérate, ahorita vemos eso. Espera, ahorita vemos eso. Chicos del Vanilla, salir todos del puto Vanilla ahorita mismo. Salgan Hay una ya. bomba. Mi coche, que no, mi coche. Hostia, sí. Si los coches a lo que para mí me preocupan menos, la verdad. Menos mal que me trajeron. Lo mismo digo. Son 20 minutos, no Sol. me da tiempo para poner mi coche, pero Cago en diablo, tío. Agarra el coche y andate del Vanilla. Hostia, hola, Replanteándome si era por mi coche. Aqua. Dime. Saca. No, llámala. ¿Qué se hizo, Valbuena? No, tía, no, llámala. Que vengan algo rápido, no sé. Está viniendo la policía. Aléjense de ahí. Aléjense. Voy para allá. ¿Dónde está la Chloe? Voy. Te saco quitar los nombres. Sí, ya. Shh. Que estoy viendo ahorita que hay una puta bomba dentro de mi local. Y como pierda la moto, te cobraré la moto también. Yo le dejo la moto allí. Vamos a buscarla. Anda, hombre. Bueno. No hay un problema que cuando se explota un coche no puedes recuperarlo, es por eso que estoy enojada. ¿Qué Es dices? pérdida total. Sí, claro. Con la puta. Ya no le importa tanto, Paco. Ahora sí le importa la moto, ¿no? No, hombre, claro. Lili, me escuchas, llama. Ahorita te paso los ganadores. Aqua sigue buscando lo de los ganadores, ¿eh? Te aviso. Enfrente, mi rey, enfrente. No puedes llamar, no puedes hacer todo a la vez. Sí, la están escuchando los chicos. Tía, yo no sabía eso, ¿eh? A ver, espérate. ¿En serio? ¿No puedes recuperarlo? En serio. Sí. Me pasó cuando Cory me reventó la moto. Ah, pero cuesta, ¿no? Recuperarlo. No lo puedes recuperar. Ni estos. No. Ah, pues sí, vale. Si los de importación creo que sí. Ajá. No, pero yo sí la recuperé la moto, ¿eh? Lo cubre el seguro. Claro. Pero tuve que esperar bastante para que... Ya me jodería, Hombre, ¿sabes? no lo recupero. Joder. No, pero los que son comprados no, ¿eh? Solo los de importación te cubre el seguro. No jodan, en plan, no lo Vuelvo a recuperas. decir que No lo recuperas. una moto Madre cualquiera de mía. concesionario explotó y la recuperé. Pues yo sé de quien le explotó un todoterreno el otro día aquí y no lo pudo recuperar, ¿eh? Madre mía.
No, te lo puede confirmar Tokio. Mi moto está sana y salva, la viste, y ella la vio explotar, así que. Pues tuviste suerte. Se portaron bien contigo. Frío. Hombre, nos hacen venir aquí en bañador y ahora estamos aquí fuera. Menos mal que no vine como tenía pensado venir porque me iba a morir. Hombre, la verdad que ahora que lo pienso, yo cuando estábamos allí dentro estaba escuchando un pitido extraño. Sí, pero creo que es alguien haciendo el imbécil. Sí, yo creo que es más que no una broma, pero... Si no, ya habría petado algo ahí dentro. Claro, me imagino. No habrían dejado que saliéramos todos, ¿sabes? Claro, claro. Aunque bueno, viendo lo que pasó el otro día aquí, pues ya no me extraña nada, ¿eh? ¿El qué? ¿Cómo? Que el otro día, joder, explotaron 3 coches ahí fuera. Que la bomba la han visto, o sea, la han escuchado pitando en la oficina de Aqua. Sí, yo también lo escuché, en la pista. Pero es que la que había en la pista era una moto con música. Ah. No sé, Que no es sé muy qué raro cojones todo. lo puso. Cojones, mira, mira, mira. Hay que ir afuera a la puerta. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Y ese mini camión? Es lo que estaba viendo yo, ¿qué mierda es eso? Frente del Vanilla. ¿Qué coño? Es la primera vez que veo ese vehículo. Yo también. Nuevo coche de importación, chicos. Tío, yo necesito un tractor, pero no me lo venden. Pues voy a sacar mi panto de allí, ya estoy preocupado. A mí me va de puta madre. Me iba mal, reinicié el 5M y me va bien. Primero me iba como el culo. Oye, ¿qué pasó con el sorteo al final? No lo sé. Tongo. No, que se fueron todos para allí para atrás. ¿Por dónde? Por allí antes, pues, no sé. Sí, así. Vaya estafa. Amañador, Estafador. Malbuena, estafador y putero. El ganador del coche es... Que lo tire ya. Venga, coño. ¡Oscar Martínez! ¿Qué dices? Estafador y putero. Estafador y Madre mía, qué ¿Estás bien, Aqua? No sé, estoy escuchando una bomba en el Vanilla. Y claro, y el otro se pone a dar premios sin esperarme. Aqua. Ya. Yo no sé. Dime. No, nadie. ¿Pero habéis avisado? Sí, están en comisaría, pero es que Valbuena no deja de puto moverse. No puedo entregar yo puto nada. Han comunicado que los premios son ajenos a mí, porque yo le he estado, pero ni siquiera me ha dejado... Lo que no puede ser es que si hay un puto aviso de bomba, de terrorismo en Manila, se la sude a todo el mundo que está aquí. Es lo que no tiene sentido. Tiene tu número. Y te metió a la pista. No, él solo me metió al grupo. Pues eso. Has hablado más con él que yo. Tienes más confianza. Vaya mierda. Ah, pues Dios. Nadie entiende nada. ¿Qué ha hecho?
Tongo, Tongo. ¿Qué hizo? ¿Dónde está el Balbuena ese tipo? Valbuena, que los 3 que ganaron han sido policías. Yo le mandé, es que mira, Oye, me refé a uno, se lo mandé y no me pudo responder. Hola, Hola. ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues bien, que estoy en el tequila. ¿Qué te pasa? Pues nada, que me estoy riendo aquí un rato con esta gente. Vale, voy para allá. Venga. Vale, está ahora. Porque claro, hay una alerta. Que No, es una mierda. técnicamente, Aqua, de mancha el local. ¿Qué pasa? No, digo, ¿qué pasa? Que hay una alerta de bomba en el puto. Vaya caos. Vaya niebla de mierda. Empieza la telenovela de Eddie Y Val. Sí. ¿Qué pasa? Hostias, no te había visto. Vaya pintas, ¿no? Sí, bueno. Así mejor. Iba a trabajar ahora, ¿y tú? Está bien, está bien. ¿Qué vas a currar ahora? Sí. Pues yo vengo a visitar a Val. Ah, ¿estás despierta? Sí. Vengo del Vanilla, que hubo una amenaza de bomba allí y hubo un Cristo que ni Dios. Eddie le regalará el peluche orseto. Pues claro. Hola, ¿qué tal? ¿Hay gente dentro o qué? Imagino que sí. Tú tienes la pelota. Ahora la tengo yo. Alice, Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes a qué hora me he despertado? No. Hola, Si llevas aquí todo el día. Sí, me he despertado a las 5 y me hospedé dormir a las 10. Mira, ¿Qué tal? mira lo que me han traído, Eddie. Me he pedido una ¿Qué tal pizza. Hola. Con sueño, con sueño. Ay, que me dejé algo en el coche, vengo ahora. Voy a vestirme. Vale. Ven conmigo. Voy. Una pizza, espero que sea de mi pizzería. Hombre, claro. Claro. Vale, pues un rompola. Vale. ¿Tienes frío o qué? ¿Compañero? Buah, si es que todavía no me he cambiado. Me quedé ahí dormida en el vestuario. Vale. Ahora me cambio. Estás destemplada, ¿eh? Ven. Sí, porque han entrado unos como en bañador. Sí, yo vengo de... Como playera. Vengo de una fiesta. ¡Hostia! ¡Qué bien escogiste el outfit! Sí. Hombre, claro. Vengo de una fiesta. Menudo lío. Una amenaza de bomba. Bah, un Cristo. ¿En serio? Me han dicho que es que no se veía bien, que había mucho humo. ¿Qué vas? No he ido. Pues yo iba perfecto. Lo que pasa que... Ya te digo, le jodieron la fiesta bien. Tengo algo para ti. ¿Ah, sí? A ver. Sí.
Ilusión. No, espera, te lo doy arriba. Ah, vale. Es que me estoy mojando. Claro, vamos, vamos. Buenos días, Adam. ¿Cómo llueve tú? Ábreme, ábreme que me mojo. Estuve con William, vino a la carrera. Ah, ¿sí? Sí, ganó, de hecho, creo. ¡Hala! Bueno, entre los 3 primeros quedó por lo menos. Que no sé ni lo que hago ya. Perfecto. Mire que te traigo. Tenga usted. No hables muy alto. Perfecto. ¿A usted? Para ti. Ahí lo tienes. Qué mono. De verdad. Si logro. Ay, ¿esto qué es? Esto no lo he visto. Ay, gracias. Guárdalo bien, ¿eh? Sí, sí. Me lo he cargado yo, sí. Mucho trabajo me costó. ¿Qué tal, Adam? Te noto cansado. ¿Qué tal entonces? Es lo que hago, es lo que hago. ¿Sabes cuánto tengo ya? 7.200. Poco para nada, para que te voy a engañar. Descansaste bien entonces. Me duele el cuello. Eso es porque descansaste bien. Sí, bien. Dormida en el puto vestuario, en una silla. Joder, pues podrías haberte venido aquí a un sofá de estos. Pues eso, pero es que estaba cansada. Estabas agotada, claro. 6 horitas. La verdad que sí. Pero llego desde las 5. ¿Y qué planes tienes para hoy? Sí. Pero me voy a poner de servicio, me voy a cambiar. Y voy a ver a pensar qué hago. Ojo, estoy muertísima, perdón. Tómate un café, el café y espabila, venga. Estoy tomando el café, sí. Es que me necesitas 3. Si quieres vamos a por un Monster, ¿eh? Ah, los odio. Los sabe a jarabe. Qué asco. Pero hace la función. Pues eso sí. Sí, sí, temazos. Mira, Val, esta chica se pasa más horas aquí. La verdad Eso. que sí. He hecho más horas que un reloj. Dinero, Tal cual. Dinero. Ya estás más cerca de la moto, ¿no? Acabo de cobrar. ¿Ah, sí? Ay, yo no me he puesto de servicio, coño. F. Yo te acostumbré. Por cierto, ¿no podrías convencer al jefe para que pagara más? Y eso le digo todos los días. Es que así no... Lo que ha ganado en la motocross. No voy rápido, ¿eh? Ya está pidiendo más. Hombre, con lo que trabajo, Vaya seguridad, baila. poco trabajo para lo que cobro. Baila con nosotros. No puedo. De servicio no. Hombre, claro que sí. Voy a cambiarme de ropa. Mira que flow. Vale. ¿Te va a caer? No me cae, confía. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo ¿A se qué mueve andáis? él. Por el loca. ¿Qué estáis currando? No, yo no, y Viriano tampoco. Estamos aquí, que como está lloviendo. Pues veniros al tequila si queréis. Venga, vamos para allá. Me lo escuchaste antes, Pedrito. Si os apetece, ¿eh? A Brianna igual no le apetece. Está loco tu curado. Está mal, ¿no? Está loco Claro. tu cuadro. No sé si quedará. Bueno, pues como queráis. Si no, pues como le tengo dicho, que vaya a su gol y se acabó. A mí me da igual, sinceramente. Ahora se lo comento a ver si queréis. Vale. Venga. Yo bailaba así con mis ciervitos del bosque.
que ya funcionan las bombox. ¡Hostia! Sí, ¡Que me rompo! te lo he dicho. Te he dicho que te iba a Ese sí caer. que está roto, ¿eh? Sí. Es Mira. Derek. Este es mi baile estrella. Oye, yo no oigo nada, ¿eh? La madre. Fornite. Que por otro lado mejor. Ahora no oigo nada, ¿qué te parece? Pues es muy bajita se escucha. Mejor, porque tal y como la tenía William por la tarde, que se escuchaba en la otra calle. Desde luego. Se ha puesto como loco a bailar salsa. F. Sí, lo vi. Estaba animado hoy. ¿Sí? Ya me he hecho daño. Hombre, a mí me dio la sensación. Bueno, quitando que le pegó una paliza al abogado. Bueno, pega al abogado? será. ¿Qué va? Entre amigos, ya sabes. Mítica pelea entre colegas. No. Es que el abogado creo que le ha pegado porque intenta que yo me meta en su oficina. ¿Qué va? Si luego el abogado se subió allí a una grúa que pensábamos todos que se iba a suicidar. Joder, madre mía. ¿Cómo que es su oficina? Sí quiere que deje el tequila y me vaya a ser su secretaria. La madre que me parió. Dice que me queda pequeño esto. No sé por qué te ofrecen trabajo todos los locales. Sí. Y que dejan de pegarle. Y me están ofreciendo trabajos en todos sitios, Sí, pero tú es que no te vas, ¿eh? No, yo me quedo aquí. Yo soy fiel a mis jefes. Por supuesto. Estoy casada con el tequila. En cuanto encuentre el tatuaje, me lo tatúo. Tequila. Soy completamente fiel a mis jefecitos. Bien. Por eso te quieren en todos los locales. Con los palos. Es que soy fiel a mis jefecitos. No me puedo ir a otros locales. No lo sería. Bueno, recuperé el detector. Me pareces un avión. Soy una avioneta, mira cómo vuela. Infancia, ¿eh? Infancia, eso fue hace como 6 años. Pues eso, infancia. Hace 6 años tenía 14. ¿Cómo? ¿Digo? Sí, eso por ahí. Yo 17. ¿Que tienes 17? No, tenía 17. Ah. No, pero es imposible que fuese hace 5 años. Voy a por mi hermano. Ahora vengo. Hace 8 años de la avioneta. Estaba en segundo de la ESO. Qué jóvenes. Yo te repito, tú no puedes tener esa edad. Es imposible. Tiene, no sé, ¿cuántos tenías? 37. Tiene la misma edad que el jefe. Nah. El jefe está más viejo. No, que me lo ha dicho. Porque hay que Bueno, cuidarse. pero que ya te digo que no. Para llegar a esta señor edad no así puede tener hay que 37 cuidarse. años. ¿Cómo que señor? No puedes tener 37 años. El jefe es Bueno. octogenario. Este hombre pues tendrá 40. Que no te escuches Es- decir eso, que se enfada. Nana, que venga y se lo digo en la cara, te lo juro. Le enseña esa paciencia. No, o sea, se lo he dicho varias veces, pero me tira al río. Todo va en el outfit. Si La vistes primera como vez un que lo viejo... hizo, no sabía que no sabía nadar. Casi me mata. Madre mía. Yo tampoco sé nada, la verdad. Yo aprendí a base de no morir ese día. Saca los palos de ahí de la radio.
saca los palos del culo. No, no, de la radio. Que ganó vuestro jefe la carrera hoy, ¿no? Sí, Eso dicen. que comparta. Bueno, yo lo vi en el podio. Si he acertado o no he acertado. Voy a hablar de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Esos palos ahí. ¿Cómo? Sobre tu personalidad. Bueno, empiezo por Hugo. bueno, proviene de Chicago, pero Es que la radio viene con palos. ¿Le están haciendo un psicoanálisis ahí atrás? No Sí. sé, yo estoy escuchando el chisme. El chisme fue lo de la amenaza de bomba que hubo en el Vanilla ahora. Una amenaza de bomba. Pues menos mal que nos hemos ido. Pues sí. Menudo mareo. Y nos hemos por ido, en eso verdad. estábamos tan mareados por la bomba. Puede ser. Claro. Sí, por la bomba de humo. Val, cógete unos palos. Estoy Ahí en la parada, radio. Es que estoy más en no oigo la música, chica. ¿En serio? Cago en todo. Y así no se baila igual. Pestañea, pestañea. Voy a pestañear. Joder, qué asco. Que son temazos. Pues sí, la verdad. Bastante mejor de lo que se suele escuchar por aquí por la ciudad. Ven, Adam. Nada, Adam se va a trabajar. Como tiene que ser. Ahora me está reventado. Oye. Estoy echando aquí más horas que el jefe. Y tanto. Antes he estado media hora con el jefe delante, en la barra apoyado. Mientras yo limpiaba la barra, me estaba como observando. Yo estaba muy nerviosa. ¿Pero vas a estar limpiando la misma mancha media hora o qué? Básicamente. Es que no me daba palique, estaba como muy tensa. Haberme dicho, me habría despertado antes. El señor que creo que se ha muy ido a callado. dormir, tío. Es que te lo he ¿Qué dicho va? octogenario. A ver, tiene una edad. Por cierto, Eli, no estás en radio, ¿eh? Ahora sí. ¡Ole! Hola. Ana. ¿Tú has dicho que te pareces mucho a mi jefe? ¿Qué va a querer? Sí, se No dicho me varias veces. reconocen, ¿no? Le dicen que se parece a todos los viejos de la ciudad. Sí, sí, sí. Ah, sí Ya te callo, pareces, te pareces mucho a mi jefe, tío. Es que me asusta otra vez. Se lo dijiste ayer. Es que me asusto porque le veo y es igual que el jefe. Sí, pero luego soy muy diferente. a Lo que William. tiene el pelo un poquito más corto y ya está. Es que antes William lo tenía mucho más corto, ahora creo que se lo ha dejado largo. Bueno, le queda bien, la verdad. Te lo prometo, ¿eh? Oye, ¿tú de dónde has sacado la copa? ¿Quién, yo? Sí. Es de antes. Joder, la tenías media en el culo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. La petaca. Qué buena La que te... petaca. Póngame un tequila. Marchando, ¿Y ¿cuál? tú, Briana? ¿Me podéis dar una botella de whisky para llevar? Perfecto. Dime, ¿qué necesitas? Pues tequila, el Eh, añejo mismamente. Perfecto. Tráete otro más para mí, anda. Venga. Ah, mira, Draco Malfoy. Hola. ¿Cómo estamos? Tío, ¿cuándo te vas a quitar la peluca, joputa? Bueno. Señorita, ¿estás segura que quiere una copa y no una botella? No, quiero una ¿Y tú no eras de seguridad antes? llevar a mi casa. Sí, pero soy encargada. Ajá. Aunque mi corazón sigue siendo de seguridad. Adam, Yo uso una Me caes mejor ahora. ¿te puedes quitar del almacén? Sí. O sea, Antes eras controlo un- más temas de seguridad, la verdad. que Gracias, camarera. princeso. Antes eras un poquito más seria. ¿Tú te quieres Sí. venir? ¿O vienes? Voy con vosotros y ahora venimos. Vale. Ahora venimos, chicos. Sigo siéndolo de vez en cuando, pero bueno. Hay que serlo, hay que serlo. Eli. Si no, los empleados se te He suben. aprendido que hay momentos, ¿sabes? Claro. Dime. La botella eran 5, ¿no? ¿Cómo que 5? Sí, cuando me piden la botella y no una copa.
Sí, por eso. Ah, vale. ¿Qué pasa, Adam? ¿Y ese maletín? Está raro. Bueno. Vale, ¿Qué, aquí le qué meto la maletín? Si es la radio, tío. ¿De todo? Los porros. Vale. Mi Los radio. porros, sí. Vale. Voy a bajar la música de ambiente. ¿Es de todo? Joder, pues yo la... ¿Sigue sin escuchar? Vale. Sí, cuando he entrado la oía. Y ahora ya, cuando me he puesto Yo eso- tampoco la escucho, ¿eh? Pues yo lo escucho perfectamente. Pero la oía al salir de ahí. Y cuando me he puesto el servicio la he dejado de... ¿Cuántos? Ahí tiene Rarete. su botella de whisky. Pestaña más Muchas gracias. Yo sí que la escucho. ¿Le has puesto Muchas gracias. lo demás a los otros? ¿El qué? Y además está bien, porque tiene un volumen bajito. Ah, el... Ah, sí, le he el- bajado yo para que sea más ambiente. Claro, ¿El de pelo claro, blanco claro. también? ¿Te lo cobro a ti? Cóbrame todo. Sí, sí, o sea, Vale. ahora sí hay gente que quiere Y mira, bailar, si la tu subo, jefe pero quiere por algo, ahora como estamos también. hablando... Nah, está perfecto, sí. Hija mía, te vas a gastar el sueldo. Sí, sí, sí. Si tú quieres algo también. Que se vayan al baño. Venga, tomar ustedes una copa. Ahí está. Yo soy Brindemos. abstenia. Encantada, yo soy Briana. Que no tenían ni música. No, Bueno, me sí llamo tenían, Karina, pero solo que en motos. abstenia es que no toma alcohol. Bueno, pues Pero sin esa agua. música es mejor, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Coca-Cola. Ahí tienes la otra. ¿Esto es de todo ya? Sí. Les doy a ellos sus copas, ¿vale? ¿En serio te parece que mi pelo está blanco? Sí. Está gris. Es que es muy gris. Es Parece gris. que tienes las canas de mi abuelo con 80 años. Oye, no te pases. Un poco feo eso, ¿no? Está feo. Este está siempre así. Que tú lo tienes sin una puta cana, ¿te tiñes? ¿O qué? ¿Qué va? Sí, Just for Ah, Men. bueno, claro. que ya es por men. ¡Hala! Todo el mundo tiene copa ya. Ahora vengo, voy a hablar. Ay, yo no había hablado con ella, jo, quiero hablar con ella también. Pero no es el momento, claro, si se han ido los dos. También lo digo. Se pasa en el día, sí. Oh, bueno. Igual me iba a Ella, odiar. ella se va, él va detrás y así. Ya, pero estaba muy contenta, la he escuchado súper contenta. ¿A quién? A Briana. Bueno, Sí, quería invitarnos a todos. Por eso, que estaba muy contenta y era justo iba a hablar Sí. y se ha ido. Habrá recibido un buen salario. Puede ser. Ojalá yo. Ojalá yo, que no he cobrado desde que llevo aquí y al final llevo una hora. Entre que voy y vengo ya no cobro, ya verás. Ya, es que Yo pestañeas quiero el mucho. dinero para la moto. Joder, todavía no tienes para la moto, nena. Si No, no, tienes no, que ya tener me la para he 3 comprado. motos. Ah, pero para, Pero la entonces- quiero Para tunear. tunearla. pero para tunearla ya tendrás también. Si es Claro, estupendo. o ya están los convenios, ¿no? Deberían estar los Claro, pero ¿cuánto cuesta un full tuning? De momento no. De una moto, a ver, será baratísimo, ¿no? Yo no la he tuneado la mía, no lo sé. A ver, puedo ir a preguntar. Tengo el número de un mecánico. Si quieres te lo paso y pregunta. pues sí. Pues sí. O bueno, si os queréis acercar. No, os me dejo- acerco Qué pereza, mejor. qué pereza. No, pero acercaros, os dejo que os quedéis de servicio si no tardáis. Nada, voy rápido yo ahora. Vale. Porque si ¿Te es vienes poco, conmigo, Nina, o quieres que vaya yo sola? Venga, va, no, que así veo tu moto. Ahora venimos. venga, ahora me la vale. Estás guapísima. Gracias. De Yo verdad, ya sé me que no, gusta así. pero bueno, Sí, estás en modo sport. muy sport. Es la ropa que uso para ir a correr a la playa. ¿Pero dónde estabais, chicos? Hola, habíamos ido a cambiar de ropa a este. Buenas, buenas. Ah, hola, ¿qué Que tal? Hola. Que se piensa que el motocross es ahora. Eso te iba a decir, pero la carrera no ha acabado ya. Sí, pero bueno, déjale. Me vuelvo a ir a cambiar de outfit, tío. Sí, Me vuelvo a ir venga, a cambiar vamos a cambiarte otra vez.
Te va a robar el coche. Da igual, que te lo coja. ¿Qué pasa? ¿Ya te has despertado? Sí. Ya me he puesto calcetines. Bueno, ¿Qué me te he has puesto tomado para botas. eso? ¡Ay, es verdad! Oye, mucho mejor, ¿eh? Claro, Porque es es que que me si no- estabas dando un frío. Ya. Corría el aire por ahí. Así mejor. Ya no vamos al juego. Yo me quito el pluma, es que tenía un calor. Normal. Aquí dentro. ¿Qué pasa? Oye, Que se me olvida, cuando habla se por me olvida teléfono, comer. No sé, extraño. Todo el mundo escucháis la música, ¿verdad? Sí, yo sí. Joder, me cago en mi vida. Hombre, no sé, se me ocurre. Prueba a ir a la radio y ponerla tú. Párala y dale a play. ¿Sí? ¿Por probar? Hostia, qué tormenta, ¿no? ¿Tormenta? ¿Por qué? ¿Se han oído Hombre, truenos o qué? yo estoy escuchando truenos gordos. Yo es que no escucho nada. Te escucho a ti de milagro. Rarete. Rarete todo. Es que eres un normal. Es que eres un normal, chaval. Es que de verdad. Es que, ¿cómo puede ser verdad, tío? Me han contado que ayer. Vaya pasos prohibidos. Os volvieron a pillar. Lo mío más. No. Baile intenso, prima. Ah, bueno, pillaron a ella, mira. ¿Por qué? Porque yo no me sale la música que hay. Entonces, Ah, vale, sí. ¿sabes? Claro. Lo quito, no se va a oír nada. Ya. ¿Sabes? Me escapé y le dije que le den por culo y le dije que escucha, vente para que te... Pues no sé. ¿Vuelvo a pestañear? Acabo de salir de servicio. Esta vez lo he hecho bien, me salió el primero. Prueba. A ver. Vete al baño. Voy aquí al baño, a ver. Voy a quedar por aquí. No soy el único. Puede ser. Ah, me voy a salir fuera. No soy el único que escucha la tormenta, ¿no? No, yo también lo escucho. Ah, vale. Pues está cayendo una tronada. Sí. Si sale está lloviendo, de hecho. Joder. Y yo en bañador. Ah, es el bañador. Bueno. Bueno, ropa de Como playa. una piscina, básicamente. Tal cual. Ah, ahora sí que lo escucho. Es que no veas, ¿eh? Voy a asomarme. ¡Madre mía, cómo llueve! La puta, tú. ¡Ostras, no! No veas. Guau, qué diluvio. Sandalias. Y yo con la ropa de la playa. Mira. Sí, tal cual. Pues corriendo al coche. La que está cayendo, madre mía. Bueno, chicos, suerte. Gracias. Vale, ya somos dos. Ahora tampoco la escucho yo. No estaba ella loca. Vengo ahora, darme un segundo, creo que me voy a apartar. Vengo ahora. ¿Tienes mi número, Teo? Ah, coño, sí, tienes mi número, Teo. Sí, lo tiene. Sí, le he llamado hace 2 minutos, no me acordaba. Qué pedazo de retrasado eres. Cállate. No estoy más apagado que ayer, Bueno. Bueno, Teo, ¿tienes coche? Sí, escucha, nos lo hacemos tú y yo. ¿Ahora quieres hacerte algo? Si quieres.
Pues espérate a que cobre mi sueldillo y lo hacemos. Vale. Que queda poquillo. Ah, ¡No se peleen! Corriendo, te lo han llevado de atrás, digo. ¿Pero qué pasa? Escuché golpes. ¿A quién le hablas? Ni idea. Pues estaba peleándose alguien ahí arriba. Sí, ahí. ¿Te traes el tape? ¿Cómo? ¿Te traes el tape? Claro. Ah. ¿Quieres una pizza? Yo te he visto irte, pero no sabía que habías vuelto. No, no, sí, mi hermano, mi hermano. Es vegetariana, ¿te vale? Me sirve. ¿Qué pasa? Que aproveche. Gracias. Oye, tu hermano tiene una chaqueta de la hostia. Qué guapa. Ya, yo solo la tengo en negro. Qué guapa del Pink Floyd. Seguro que para las tías no está. Fornite. Para las tías no hay nada. Pero las tías, tenéis una camiseta de Gengar guapísima. Bueno, guapísima tampoco. Guapísima. Y una de... ¿Mejor? Yo no oigo A nada. mí también me fliparía, sí. Yo tampoco. Bueno, hay de... de... O una Queen. con Yo tampoco. descargada, ¿sabes? No. A ver. Hay una de ACDC, eso sí. O de Queen. Sí, también. Una camiseta. Oís la música vosotros, ¿verdad? Sí. No. Sí. No. Yo no. No. Estoy hasta los huevos. Es ya, que ¿eh? la Ya no escuchaba, me la lavo la escuchaba cara hace más. la escuchaba hace un rato. Yo sí la Claro. escucho. Yo también. Bueno, da igual. Yo en mi cabeza siempre escucho música. No, mira, espera. Eres A ver. esquizofrénico, luego dices que soy yo. No, yo tengo imaginaciones diferentes. No, que lleva AirPods. ¿Por qué me miras tanto? ¿Qué haces? ¿Qué me miras tanto? Se ha quedado mudo. ¿Por qué me mira y me da y Está- me pone el dedo en la boca, tío? Está malito, está Que le malito. chupe el dedo, tío. Hala, poner algo. Ponlo. ¿Yo? ¿Queréis que ponga yo Sí, mi el de dale. Jams estaba guapo. Y ahora sí oigo. Bien. Ahora sí. Toma. Dale. Mira, también tengo esto. Es que el otro es anime. Anime, ya estamos con el anime tocando huevos. Yo solo Es que tengo... es lo único que tengo yo. Vale, espérate. Pues Joder con el puto anime. Bueno, tengo la bebecita Bebelín. Así llevo yo media vida. ¿Os gusta la bebecita Bebelín? Pues a mí me da igual. Poned vosotros algo. Hala. Pero yo no lo escucho, ¿eh? Yo ahora no escucho Sí que lo tampoco. escucho. Hostia. Joder. Ah, y ahora sí, Ahora. sí. Ahora. Tenemos el mismo oído. Sí. Sí, pero lo lleváis igual. Cuidado que yo hago zancadillas. Joder, este que es apartarse de aquí. Sí, no le veas. Que si no te rompe las piernas. Tete, haz el pasito de Pedrito, ¿No me habías ido a por electrocutaste. Vicente? Ya lo he hecho antes. No, le había Hazlo ido a tete, llevar a hazlo Paleto. tete. ¿Para qué? Mira esto, Para Tete, la mira. movida de un coche. Mira, Tito. Ah, qué pereza. Mira, A ver. Ole. Mira. ¡Ah! Te he dicho que... Ahí va. Que, oye, ¿qué os han dicho de la moto, chicas? Ah, 13.000. Sí. ¿Qué? ¿13? Estoy bien. ¿En serio? Estoy Pero bien, si estoy cuesta bien. más que mi Estoy moto. bien, Un ojo de la cara. estoy bien. No me jodas. Pues yo la dejo como la tengo. Vaya Ya lo he mierda. hecho antes. No, yo la tuneo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya como tengo coche. ¿Te gustaste, Pedrito? ¿Te gustaste? No me grabes, no. Hola. Yo. Movimiento salsa. Cántate la de movimiento. Brianna volvió a hacer lo mismo. Llegó aquí, Con tu mano. Espera. invita y se pira. Fornite. Claro. Hala, ahora no escucho la música. Ah, Así alejarme ya no la escucho. Qué rollo.
Grita, Tito, grita. Ah, mira, pues fácil. Problema, solución. Ah, vale, claro. Claro. ¿Me doy patadas? La ma lo parió, la ma que lo parió, que fue la misma que mi ma. Patadas. Patadas. ¡Shup! Tienes que dejar tú el escenario, ¿eh? De nuevo. Ayuda. Pero ¿qué pasa, Adam? Que no paras quieto, ¿eh? Mira que entra. No. Madre mía. Increíble. ¿Qué pasó? Y se lo pasan. Sí. Patada. Patada. ¿Cómo que no? Madre mía, es que necesita 3 escenarios. ¿Por qué no te subes arriba y bailas ahí, muchacho? Se tropieza con todo. Ay, me rompe toda la batería. Madre mía, te rompe la batería, el micrófono, la guitarra. Tienes que comprar un nuevo tequila, vamos. Desde luego. ¿Por qué me pegas? Teo, ¿qué haces? Guarda diálogo, anda. Tú me das un personaje que tengo con mi hermano, a ver, me lo vas a negar. Vamos, Toma. la primera en la La cara. verdad que sí. La primera en la lo mejor es él dándolo todo y luego mi prima en un ladito. La han pasado. Ah, mira, ya se ha animado, Tu prima. Fornite. Lo mejor son los comentarios que suelta. El de Pedrito, haz el baile del Pedrito. No, suficiente Pedrito por hoy. No, es que ese es mi favorito. Le gusta el fornite. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me lo que tocaste, Pedrito, me lo que tocaste. Pedrito, me... Ñam. Haz el vasito del Pedrito, me electrocutaste. Ñam. Vete sin miedo, Pedrito, me electrocutaste. ¿Sabes cuál sería uno gracioso? ¿Cuál? Poner la Macarena e intentar hacerlos todos a la vez. Buah, venga, va. El jefe bailó
A ver. Macarena. ¡Ay! Tete. ¿Qué? 2, Ah. 3, Bueno, 2, 1. ¿Qué pasa, José? Venga, 3, 2, 1. Dime. Ya. Pues estaba llamando. Bueno, te iba a llamar, justo ahora. ¿Qué Briana? ¿Dónde está? Que se la veía muy No, contenta. no. 3. Ha ido para su Dos, casa, no se uno, encuentra ya. muy bien. Vaya por Dios. Venga, venga, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Venga, vamos a bailar a la Macarena. Venga, va. Hostia. A ver, No, 3, ya. 2, esperarme. Ah, pues. Eso no vale, ¿eh? Vais Perfecto, a esperar. perfecto. Espera. Dos a la vez. Esperar. Un momento. Pero poneros al lado de cada uno. Espera. Espera, que yo no la encuentro. Una fila. Claro. Macarena. O en círculo o algo. Pues no sé qué hay, el primo a mi lado. Círculo. Ah, círculo. Hombre, claro. Qué Macarena. miedo. Espera, la pongo desde el inicio, un momento. Parece esto una secta. Abrir. Claro, abre. Ahí, meteos ahí. Venga, ¿quién cuenta? Pues yo mismo, venga. Me ha jodido, un momento. Claro. Espera, que vamos. Venga, Madre 3, mía, yo no sé esto 2, tampoco. 1, ya. Pues aquí cada uno va a su rollo. Cada una a ¿eh? su puta bola. Guay. No, yo con los de la derecha muy bien. Allá. A ver, reiniciamos, empezamos todos. Reinicia, venga, dilo. 3. A la de ya, no. ¿no? Espera. A la de ya. 3, 2, 1, ya. Yo cuando digo que esperéis, nada. A ver, volvemos todos desde arriba. Madre mía. 3. Pero. Es que hay gente que no nos para. A ver, 3, 2, 1. Pero, espera. ¡Joder! Que sigue bailando, Yo propongo hacerlo cuando él diga dale a tu por a Macarena. 3, 2, 1, ya. Bueno, un poco mejor. Bueno, un poquito mejor. Yo creo que lo que más está bien. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Más o Hemos menos. conseguido. Oye, pero igual sí teníamos que hacerlo en fila en vez de en círculo, ¿no? Claro. Sí. Pues parecemos una secta ahora. ¿Qué es lo que somos? Escucha, hay tiros. Como el tiroteo venga para acá, lo van a flipar los del tiroteo. Oye, que me han dicho que estaban atentando en el Bahamas, o no sé qué. En el Vanilla. En el Vanilla, ¿no? Bahamas, ahora me lo acaban de decir ahora. ¿En serio otro tiroteo aquí arriba? Pues como vengan a tiroteándose aquí, lo van a flipar. Pues sí, se van a poner a bailar la Macarena, ya verás. Que alguien haga un vídeo, ¿no? Es que las redes se me dan fatal. Vete a grabar, anda. Eddie, hazlo tú. ¿Lo hago yo? Sí. Pam. ¿Cómo? ¿A dónde vas afuera? Hay tiros, ¿no? Pero no salgas. Pues venga, vale. Pero no salgáis. Y salimos todos, pero estamos tontos. Dos para adentro. Pues vamos. ¿Vamos a dónde? ¿Estáis locos o qué? ¿Pero qué hacen? Yo no salgo, están jodidos de la cabeza. Hombre. Escuchan tiros y van a ver. Es que de verdad, tío, yo no entiendo nada. Aquí dentro estamos bien. No, Cotilla, más acá no. Cotilla dice, Cotilla, te va a llover una bala. Sí. No, hombre, estás lejos. Bueno, si lo escuchamos no está tan lejos. Voy a hacer el vídeo, ¿vale? Vale. Ahora es cuando no me funciona. Espera. Poneros en fila. Sí, habrá que esperar a que vengan estos. Si vuelven, Sí, claro. Ir poniendo. En fila. ¿Estás bien? Estás un poco mareada. Entrad. O sea, es que llevo aquí desde las 12 y todavía no he cobrado, chicos. O sea, lo mío es de perogrullo. ¿Copito? ¿Fichaste bien?
Oye, que ha muerto Copito, Eddie. Copito ha muerto, chicos. ¿Qué dices? Lo acaban de Que sí, que sí. anunciar. Lo acaban de anunciar. Hostia. ¿Quién es ese? Puta. ¿Quién es Copito? Pero si estuve, Voy a hacer una llamada, voy a hacer una llamada. si estuve con ella hoy por la tarde. ¿Qué le pasó? Ha muerto. Voy a hacer una llamada, espera. Hombre, si tenéis confianza podéis ir al tanatorio ahora. Era mi jefa. ¿Era tu jefa? Claro, Tía. cuando yo trabajaba en el Hugo. Hostia puta. Hostia puta. Eso digo yo. ¿Pero qué cojones pasó? Pues no lo sé, pero desde luego que... Pues espero que no se metan aquí dentro a disparar, ¿eh? Voy a ver lo que me han Yo dicho voy. del BAM. Yo te digo, estuve con ella por la tarde, estaba bien. Madre. Pues ya no está. Hostia. ¿Dónde es el tanatorio? ¿Qué cojones? No entiendo nada. Yo tengo vendas, así que ahí. Yo quiero unas vendas, sí. Necesito vendas. Sí, es que me han pegado dos batazos. Me acabo de quedar a cuadros. Me han pegado dos batazos y un puñetazo. Voy un poco... Ahí dirás. Pues yo ahora voy al tanatorio así rápidamente. Eddie, acércate con ella si quieres. Si has estado con Copito. No sé. No, da igual. Si Bueno, quieres. no sé si tenías confianza. Yo no voy a ir, porque no la conocía. Claro, yo la conocía, pero no sé, estar allí, estar a sus amigos más íntimos, claro. No sé. Tampoco es plan de atosigar a la gente. Al menos dar el pésame. Sí, eso sí. No, estoy flipando. ¿Han dicho algo por Twitter? Voy a no ver. entiendo, en plan... No la veía desde hace un tiempo, pero no sé. No sabía de que se metía en líos. Pues a lo mejor ha tenido un accidente. Nadie ha dicho que la hayan matado. Bueno. Ahora vuelvo. Vale. ¿Habéis quitado Hostia, la música? yo ¿O ya acabo de quedar a cuadros. No. Yo también. Lil Daddy diciendo que le van a meter en la cárcel. ¿Quién? Lil Daddy, el jefe del Beris. Hostia. Mambo. Madre mía. Joder, pues cómo está todo, ¿no? Sí, sí. Vamos a tener que salir a la calle con un puto chaleco antibalas. Me cago en la puta, sí. ¿Sabes que Lil solo tiene 2 seguidores en Trendy y uno soy yo? ¿Quién es Y otro Lil? es él. ¿Quién es Lil? El jefe del Benis. Lil Ah, Daddy. yo no lo conozco. Es majete. Buah, yo es que no conozco a casi nadie, en verdad. Si No entiendo nada. Y si Pero- no me voy y me come un puma, es Pero que para no salgo. ¿cómo puede ser esto? No entiendo nada. ¿Qué cojones? ¿Hay música puesta? Yo no oigo nada. No, 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 no. Ah, vale, vale. Digo, a lo mejor soy yo otra vez. Buah, me acabo de quedar helado, ¿eh? No, Ya, yo también. ya lo he visto, es que joder. ¿Y no conocéis a ningún amigo o amiga suya para llamar, para ver cómo ha sido, qué ha pasado? No tengo ningún número de teléfono. No, yo tampoco. Voy a ir a prepararme una copita o algo. Almita, anda, ponme algo fresquito. Ponle ahí una sed? Ponerle y una Eddie también. Estoy flipando, no entiendo. Toma, Eddie. Gracias.
Tuvo que ser un accidente o algo, ¿eh? Sí, no creo que... Pero me acabo de quedar a cuadros, tío. Es triste, ¿eh? No sé, no entiendo nada, tío. Yo tampoco. Pues estoy a cuadro ahora mismo. Habrá que ir al entierro, ¿no? Sí, claro. Copito, tío. ¿Sabes cuál es, no, Jorge? La de la pelirroja esta del Ubu. Es súper maja. Estoy flipando. Qué movida, tío. ¿Qué hostia le pasaría? Ayuda al jefecito. Eddie, ayúdame con el que viene por ahí, por favor. Con el que viene por ahí. Ya estás, Adam, de verdad. Es que no te tranquilizas ni un minuto, ¿eh? Por eso, ayúdame con el que viene por ahí. Si no viene nadie. Bueno, ya verás quién viene. Ya se la Que la habrás liado, la habrás liado. Se la ha liado William. No he dicho nada malo y... Ah, bueno. ¿No has dicho nada malo? No te creo. Míralo a William. Ya se la ha liado. ¿Cómo se la va a liar a William? Ahí. Míralo, ahí detrás No lo creo. tienes. Oye, jefe, Sí, enhorabuena. Me han dicho que has ganado la carrera. Eso es, enhorabuena, jefecito. Enhorabuena. Jefe, ¿quieres a diálogo? Apártense. Vamos a apartarnos, sí. Te he dicho mal. Ya lo toca los guavos a William. Ya, es que no sé, parece que te lo has imaginado. ¡Hostia! Que no tenía ni una copa. Toma botellazo en la cabeza. Ahora. Toma botellazo, hostia. Llevarlo al hospital, por enésima vez. Madre mía. Joder. Cada vez me cae mejor este hombre. Es que es un amor de persona. Sí. Tu compañera que se fue, no me sé los nombres. Lo siento. Eli. Ni idea. Ha dicho que ahora venía. Ah, vale. Sí, imagino que estará llamando a alguien a ver si se entera de qué pasó. Yo creo que era por lo de Copito. Claro, claro. Si trabajaron juntas, pues... Claro. Digo yo, vamos. Joder. Toma, Eddie, anda. ¿Qué me das? Pues una copa, que he dicho que te invitaba yo ahora. Ah, venga, va. Otra más. Si no voy a salir de ¿Y aquí. dónde está José? Ha salido doblado. Sí, se acaba de salir. Ah, pues voy a darle su copa. Joder, es una pena, ¿eh? Era súper maja. Bueno, no la conocía, la verdad. Yo sí, de ir por allí, pero luego. Me cago en mi vida. ¿Qué día? ¿Qué pasó? No sé, no está fuera. Ah, bueno, pues ya vendrá.
No pasa nada. No te preocupes. Lo llamaría Briana. No, Briana dijo que se encontraba mal, que se iba a casa a dormir, creo. Pues por eso igual lo llamó. Para que le haga compañía. Ah, no. Pues voy a llamarle yo. Déjalo. Que disfruten. Que no quiero. Hola, Eli. ¿Hablaste con alguien? Sí, hablé con alguien. José, ¿Se sabe qué pasó? ¿que dónde estás? Disparo en la cabeza. Garaje central. Joder. ¿Qué ¿Te dices? vas a dormir? La han ejecutado. La Pero puta ¿y eso? madre. ¿Pero qué ha pasado? Hombre, gilipollas de la policía, ¿no? Algo habrás hecho. ¿Cómo que no has hecho nada? Me he vuelto a asustar. 3 meses Pues- en federal y no has hecho nada. Venga, ¿quién se lo Opa, estás no. contando? ¿Cómo no me lo...? Joder, pero no sé. Yo ya me estimaba que no era Madre un mía. accidente, pero no esperaba que ¿Quieres fuera un una tequila? ejecución en el... Ya, es que no tiene puto sentido. ¿Central una ejecución? Vale, descansa, anda. Pero en garaje central Joder, una ejecución José. me parece muy raro. Sí, es José. raro. ¿Qué pasa? Pues que yo llamo a un José creyendo que eras tú y es otro José. que Hostia. acaba de salir de federal, ¿qué te parece? Plena del día a día. O sea, me cago en mi vida. Y yo, José, ¿dónde estás? Y el otro, Estamos echando pues bronca. acabo de salir de federal. Y yo, ¿cómo? Vengo de visita y ahora estoy otra vez aquí. Pero, no eras tú. ¿Y quién No, es ese claro. José? ¿Qué lío tengo? Tú sabrás. Te paso mi teléfono. número. Pues Pásame el otro José. tuyo. Madre mía. Pero no, que no me ponga teléfono de José, por favor. No, no, no. A ver, ahora sí. Voy a tomarme un Tienes el descanso. mío, ¿no? No, Vale. el tuyo no. Te lo paso. Que sigo aquí desde las 12 y no he cobrado ni una vez, ¿eh? Me cago en William. Ahora en nada cobramos, tranquila. Sí, en nada cobramos, ya verás como yo no. Si viene el William y no estoy, me he ido a dar un Sí, tranquila. Tranquila, te paseo en la cubrimos. moto. Ten cuidado con la Ya lo moto, tienes. Sí, está lloviendo. Pues, Cualquier cosa me decís. Para de llavar ya, ¿eh? Hostia, pues Vale, no, vale. pues acaba de empezar a tronar. Sí, ya empezó otra más ahora. Ten cuidadito, ¿eh? Ve con cuidado. Sí. Cualquier cosa me decís, Vete ¿vale? para acá, José. Vale, tranquila, yo no me meto en radio. Porque es que otra noche detrás de ti. Sí, no, sí. Y esto es un imposible contigo. ¿Ves? Es que no Me voy a sé qué cambiar te de pasa a ropa. ti. ¿Qué te pasa? Vale. ¿Qué me pasa? Nada. ¿Te pasa algo? Te digo yo, ¿eh? No, ¿qué va? Queda un poco impactado pues, con eso, que me queda el cuadro. Que se ha muerto Coquito. Ya, pero... ¿Y con Briana qué? Nada. Nada, seguro. Seguro. Mira, te lo dejo aquí porque ya estoy harta. Ala, lo coges tú. Que me tocaba invitar a mí. ¿Verdad? Por eso. Además eso entra fenomenal. La siguiente Joder, invito. qué puta tormenta, ¿eh? Ah, no te preocupes. Sí, Aquí pero se está- para, pero es que escúchame, es que ha parado y ha empezado a llover otra vez. Aquí se está de puta madre. Sí. La verdad que sí. Que yo igual me voy un ratito al gimnasio, ¿eh? ¿En serio? ¿A estas Sí, horas? me siento floja. Pero no vas a cobrar. Me Pues se va esperaré a cuando cobrar, cobre. hombre. En cuanto cobre se va. Me esperaré, me voy media horita y vuelvo. Ah, vale. Ah, vale. Pues me parece bien. ¿Qué ¿Ya os habéis pasa, chicos? empapado o qué, chicos? Sí, hace mucho frío. Frío y lluvia.
y viento y todo. O sea, un día de mierda que se llama. Sí. Porque iba a decir de perros, pero ¿qué culpa tendrán los perros? Ya. Ninguna. Joder, no sé qué pasa. Es que he ido a coger antes algo de comer y estoy otra vez igual, sin comida. Coño. Pues así me desmayé yo antes. Por eso, pues, ¿Eso es lo que te ha pasado a ti? Claro. Claro, no sé por qué. Es el tequila este que da hambre. Sí. Hola, buenas. Muy buenas. Hola. Hostia, Gecko. ¿Qué va a querer? Pagas otra vez tú, ¿eh? ¿Cómo que pago otra vez yo? Hombre. Pero tú eres un mierdas. Hombre, y un rata. ¿Quién trabaja aquí? Yo. Ah, pues mira, yo quiero. ¿Tenéis tequila? Claro. Tenemos tequila añejo, blanco y joven. Tenemos 3 tipos de tequilas. Hostia. Aparte, venir a un local que se llama tequila y que no haya tequila es un Es que me da vergüenza. Tengo ganas de irme por tu culpa. No, la Eso verdad es que verdad. es una buena pregunta. Alguna explicación tiene que tener el CK ese de, Mira, de espabilado. Copito. ¿Qué pasa? No me O lo decidió ella, Que no. o algo chungo. Estaría metida en líos. A mí ponme... Yo un añejo. Yo también. Venga, marchando. ¿Qué pasa, Eddie? Qué buen gusto tiene. Joder, que me parece súper raro todo. ¿A que sí? Pero la verdad que no entiendo yo mucho de tequila, ¿eh? Pues cuando pruebes ese ya no vas a querer. Pero te han contado ya qué coño le ha pasado, ¿o no? Que le pegaron un tiro en la cabeza, en garaje central. Me cago en mi puta madre. Ese sitio que te he dicho yo que está maldito. Como el ron. ¿Qué diferencia entre el ron y el ron añejo? No sé, es todo muy raro. Escúchame, pero que le has pegado ya el tiro como te lo podían haber pegado a ti como a mí. Sí, hay gente que le gusta el vino. Porque de los dos chinos, o sinceramente, si no era por la pasta que es día, si hubieran querido no hubieran matado a todos. Y tampoco nos vamos a meter con eso. Ante los gustos, pues. Yo qué sé. No entiendo nada. conocerse, pero no a Yo la tampoco. persona, en privado. Bueno, yo me meto a la persona. Ya, Si te pero quieres es- meter en privado. Claro. o sea, Y mató ¿qué el voy? día ¿Le este de meto los mierda, tío. Pues no le voy a decir tu pringa, no tiene ni puta idea de beber vino, por ejemplo. Algo pero así. eso sí, eso Sencillo, ¿sabes? Claro, pero es que. ¿Quieres te pongo Se gaseosa? metería en algún lío, sabe Dios. O fue sin querer, o vete a saber. Igual fue una bala perdida. Escúchame, todos somos fachadas por fuera. Luego sabes tú que... A mí, porque vaya tiesos. A saber. Sí, que se Por le eso te ratillas digo. a tus amigos, ¿eh? A lo mismo, ¿no? A lo mismo ha Se sido. le va ratillas. Yo qué sé. Ahí Pero a lo ves mismo ha al sido en tío y alguna al que movida anda que detrás, está. son- ¿Pero qué dices? ¿Pero tú no la conocías o qué? ¿No viste cómo era? ¿Qué cojones va a estar metida en líos? Eddie. Copito, tío, que no, que tío, que es imposible. Es que somos unos Nunca asperos. sabes, nunca llega a conocer a una persona del todo. Te lo digo por experiencia, Eddie. Es que. Se agradece siempre. ¿Ves? Ahora mismo eres el tío guay de aquí. La verdad Que a mí también me extraña, pero... Quiero ver, esta señorita, ¿qué va a decir? Le metí gastando dinero en el local, ¿no? O sea. Claro, también es verdad. Paga. Si ya sé que Copito era como era. Pero... Ahí está, chiclín. Es lo que te digo, nunca llega a conocer a una persona del todo. Me voy a quitar a ver si me lo va a dar a mí. El tequila añejo y el ticket, ¿verdad, campeón? ¿Para qué? ¿Para qué? Si eso ya va todo por la aplicación del banco. Eso para que recuerdes. Me gusta tu peinado de hoy. Yo para mí era el whisky. Es que ya sabes que tenía el pelo sucio, digo, me lo recojo y punto. ¿Sabes? Sí. Pasaba de lavármelo. Que hace frío. Te queda bien el moño. Gracias. Muchas gracias. Otro tequila de esos. Joder. Con todo esto me vino a la cabeza el día que estuvimos en el Ubu, ¿te acuerdas? En actuaciones. Sí, igual. Cuando estuvimos los dos que nos colamos. Ah, hostia, eso estuvo guay, ¿eh? Nos quedamos ahí en unos reservados horas con toda nuestra Sí, cara. que fue luego fue el mismo día de la broma. Sí, exacto. El día de la broma, estábamos ahí. Sí. Sí, porque estuvo lloviendo. Hacía Oye, el ya no mismo día sabemos nada de mierda que ese hoy. tío. Sí, Es verdad. Desapareció. No sabemos nada de James. Desapareció como de Desapareció. Hostia, acabo de cobrar. ¡Ojo! Enhorabuena. Por fin. Llevo desde las 12 y es la primera vez que cobro. Hostia puta. Vamos allá 1 hora y media, ¿eh? Ya. A ver,
Oye, chicos. Ese sí fue Van, No sé si os fijo, gusta. por lo que hizo después. También me estoy acordando del día que me secuestraron allí en el puto Hugo para el yate. Joder. Tampoco tengo un gusto musical muy definido, ¿sabes? ¿Qué música soléis poner? Claro, dicen que de boda siempre deja las luces encendidas al irse a dormir. Eso sí que es peludo. Bueno, voy a ver si está la radio por aquí. Siempre dejo las luces encendidas para dormir. ¿Cómo me conoce? Y a mí, que las paso trabajando. Joder. Esta señorita trabaja. Mira que no me Vaya shock lo de la pobre Copito, ¿eh? Que tú no has trabajado Qué pena. en tu vida. 5 de la tarde. A mí lo que me flipa Joder. es que, Ana, no sé, ¿Dónde está el mando de la tele? no me lo esperaba. No está ahí. Ah, lo llevo yo encima. Anda, ponles algo de música, tú que controlas, que eres joven. Que les da igual, algo así de fondo. Luego, cuando le pongas algo dirán, eso es una puta mierda y ya dirán lo que quieren. ¿Sabes? No, sí, esta señorita pilota, ¿eh? Hombre, es que llevo aquí mucho tiempo currando. Ya os conozco, hombre. Pues por lo que has dicho, pagar la siguiente también. Mira, vete a chuparla. Y a la siguiente, el rubio. Que no suyo, claro. O sea, toda la pagan los rubios. A ver, ¿tú cuánto dinero tienes en el banco, espabilado? Seguro que tiene más que nosotros. No te lo puedo decir. ¿Seguro? ¿No? No. Sí, dilo. No. No, dilo. No te lo voy a decir, tío. No, escúchame, te quito el móvil, ¿eh? No me vas a quitar el móvil, déjame. Te quito el móvil que me dice tu pin. ¿Qué? Me dejes tranquilo, luego te lo digo. No, me lo dices ahora. Está perfecto. Está de puta madre. Tienes buen gusto de música. Gracias. 62.000. Sí, Me cago en tu puta Muchos madre. años escuchando música. tenía que decírtelo. Gracias. ¿Sabéis cómo voy yo a los sitios? Deberías trabajar menos, pero bueno. Jamás. Quiero mi moto. Claro, y cuando tengas la moto, La querrá tunear. O el querré coche. otra. Y luego el coche. No me gustan los coches. Eso es lo que voy yo. No me gusta a mí eso. Yo soy de... No me gustan las motos. Pues mira, te presento a José, otro loco de las motos que se va a matar con la moto. No sé. Hola, José. No. ¡Hala, aquí! ¡Qué guay! Me encanta. Pero no se oye ahí. Bueno, para ti soy William, según tú. ¿Lo oís? Es que eres igual. Vale, pero molesta. Es que no nos gusta que esté muy Pues alto. todo el mundo le llama a Freddy, no sé por qué. Dejamos así, ¿no? Se habéis abierto un poquito, ¿eh? No, Me cago en la puta, pero es que también me ha dicho que me parezco a Conway. También, sí. ¿Qué? Todos los sitios por los que hemos pasado. Eres un híbrido. Soy un híbrido, sí. Un día entro por la puerta de comisaría, que no me pasas por alguno de estos y no se Pero es entera. el primero en el que no corremos peligro por bomba. Ya, no nos pues. dejan sin música Y somos los mejores camareros del mundo mundial. Y un ambientazo aquí que flipas. Ya. Qué poco cobro para lo que trabajo, jefa. Díselo, grítaselo. Es que el anterior camarero ni lo entendía. O sea, Qué poco trabajo para lo que cobro. Ya, mi niña. ¿Qué? Ya, gracias. Te lo tengo en cuenta. Te lo tengo en cuenta. Marco, suéltale una propina, coño. La verdad que podéis dejarle algo a la niña. Escúchame, ponnos dos whisky. ¿En serio? No, si al final voy a salir de aquí doblado. ¿Tenéis esa pastaza? yo tengo 13. Escúchame, ¿cómo te De llamas? chisme. Valeria. Estos dos tíos tienen el coche pagadito, sin historia. Y aquí, el figura va en bici a todos los putos sitios, ¿sabes? Pero tú, ¿por qué quieres hacer deporte? No. También te digo. Hombre, con 60 y pico mil pavos, es que si no tienes un ¿No tienes vehículo frío? es porque no quieres. Vamos, o quieres otra cosa. ¿Qué coño voy a tener frío con la de whiskies que llevo encima? Puto borracho. Eres peor que yo. Ay, perdón. Bueno, yo he visto que me lo bebes dos siento. botellas de whisky. Es que para tienes un poder bicho ahí. emborracharme ya. Sí, ya eres medio yonki, sí. Sí, la Ya. Yo ya te iba a surtar. Que pues yo ¿Quién tengo factura? un coche de milagro, que no ¿Cómo? puedo ni tunearlo. ¿Quién quiere la factura? Y lo tengo desde ayer. Yo. Pago. O sea, Bueno, pues si paga él, no pago yo. uno muy chulo. ¿Conocéis los todoterrenos? Es una Valer. Sí, la verdad es que tiene poco con eso.
Ya, pero bueno, por lo menos lo quería, como veo mucho a la montaña, quería blindarlo o algo, porque es que por ahí entre los pumas y los árboles, pues se queda hecho polvo cuando bajo. Bueno, no me choco, pero me rozan las ramas. Eso, que no Así me gusta. ¿no? Pues ya está. Pero tómate tú algo también y cóbraselo. Venga, anda. Yo no bebo, soy abstenia. Pues bueno, pues te invito a una Coca-Cola. Pero tú te llamabas de otra forma. Que no es mi nombre. Que se abstiene de beberco. Ya decía yo que tenías un nombre muy raro. Hombre, ¿cómo crees que va a pagar luego las copas? Pues las tendrá que pagar. ¿Cómo era tu nombre? Karina. Karina. No, Nina para los mentira. friends. Nina, ¿ves? Eso sí. Pero para los friends. Pues sí, Claro. porque es que ¿A nosotros? los mandos funcionan Ahora. fatal y entonces yo tengo poca ¿Alguien? paciencia y No, también se me cojo cae y al doy suelo, con lo todo el siento. codo, ¿sabes? Ya, macho, pero así no normal que no tenga dinero, si es que va espérate. da abasto. Perfecto. Están en el suelito. A ver Sí. Sí, a ti te da La Que uno. no verdad que sí. me, no me deja. Pero bueno, a veces voy sin la ventanilla. Sí, pues yo tampoco. Que ya lo cogí yo. Vale. Ya me estaba asustando. Se ha rayado, Digo, yo se la comió el suelo. Bueno, pues un poco, pero no soy la o sea, no soy la dueña. Ah, vale, es la encargada. Como encargada, ¿no? Bueno, subjefa o algo así, Salud, creo que se llama. Salud. Pero el dueño es William. Viene aquí, pone la mete oreja, un dato y se pira, ¿eh? Es que está en todos los lados, mi niña. Si es chismosa por naturaleza, eso no se puede evitar. Pero digo yo Como tiene que esta ser. niña engancha, ya verás cómo vais a volver aquí. El que viene al tequila, vuelve al tequila. Ay, ya saco la canción. De momento. Sí, pongo otra. Es el mejor lugar que hemos estado. Sí. Pues yo lo agradezco, si lo decís a todos los demás, quiero decir en redes o en algo si tenéis. ¿No? Mira, vamos a hacer una cosa. En redes o en algo. Vamos Yo a qué dar- sé, vosotros luego que nos sois iremos a modernos. dar una vuelta por alguno más Ah, perfecto. y si seguís abiertos y seguís siendo los favoritos, volveremos. Hombre, eso... ¿Quieres que nos apostemos algo? ¿A qué? ¿A qué vamos a volver? Está muy seguro. A que, no, a que vamos a seguir abiertos, no, a que vais a volver, no. Oye, nena, no digas eso, que te rompen. Ya, sí, te refieres. Cuidado con los tíos que cogen todo al vuelo. Mira, unas cositas del... Pero Brianna está en la pizzería. ¿Qué decías tú que se había ido? Es que llegas a un sitio y te dice la camarera que siempre está Pues abierta. está en la pizzería. Claro, perdona. No sé, se pueden encontrar alguna cosa puesta a trabajar. Así esto siempre está lleno, normal. No hace falta vanilla ni hostias. No sé, no lo entiendo. Está está con el tuerto y con Alfa. Esto es lo que te dije, Alfa por la noche si cubre por la noche. Vamos, que te digo Sí, con los pezones. estuve con él antes en el Vanilla. Y es más gente que sí. Sí, es buen tío, es buen tío. Son pibones, Yo creo que de los que son tenemos, pibones. aparte de Coral, A mí el que no me gusta es el tuerto, tío. Yo lo siento mucho. Es majo todo lo que tú quieras, pero es un... no, es un soplapolla. A mí Mucho lo que pasa es trabajar y todo lo que tú que me quieras, dijeron pero se le que pega había una pata en mucho el humo y no culo llegué que va a volar a China. Da más problemas que otra cosa. Sí, estaba lleno de humo. Tiene a Brianna ya loca. Y genera problemas. Pero el problema que tengo hoy con Brianna es por culpa de él. Sí, ya. Porque no habéis ido. Está abierto. Pero no habéis ido a la fiesta. Entonces. No lo sé. No. Y cuando hemos llegado salido. después del aviso de bomba. Claro. O sea, han dejado el local abierto y a lo mejor estaba ya la bomba. Ya pego una No te pata iba a y le decir, echo anda, la que si puta os llega a cara. explotar en la cara. ¿Qué? Vos sigas haciendo el gilipollas como mañana. Vaya el gilipollas noticia, otra si vez, te lo echo a la enteras, puta si te calle. enteras. Y lo va a ¿Te hacer. enteras con que te explota? Que lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Pues que lo haga. Mucho más. Y ya le he dicho a Brianna que si lo he hecho, que pongo en orden de alejamiento y no se acerca más por el puto acá. Hombre, lo habéis disfrutado para vosotros solos, ¿no? Pues ya está. Ya Y una vez hablé entra con Lugo. Connor o con Gabriel o quien Y también sea. solo había Pero que orden de alejamiento. Hombre, claro. una persona que cuando yo entré se fue. o Pero es normal de desapareció, las maneras que hay. Y nos metimos ahí en un reservado y estuvimos ahí el rato que nos Como no dio la te gana. enamoras de ti, A mí el Uber, yo soy muy fan del café, pero es que el nombre me echa un poco para atrás. Que no es mal chaval, pero es un crío. Ya. Y es un... Un Ya, tarao. yo tomo el café solo porque me han dicho que la leche es de gato. ¿Crío? ¿Cuántos años tiene que tener el puto loco? Pues entonces está tarao. Que la leche es Está de tarao. gato. Yo creo que el batazo le No lo rompió algo sé. de la Entiendo cabeza, ¿eh? que Pues Sanidad seguro. pasará por allí de vez en cuando. No lo sé. Está todo el día por el suelo y haciendo el gilipollas. Hombre, luego está lleno de gatos. No, pero Así en el otro día se llevó un par de hostias de mi amigo para los dolores. continuará
Se dedican a ordeñar gatos. Pero casi no se arreglan los problemas. Eso es lo que le dije yo a Briana. Por si acaso. Se enfadó conmigo porque no le pegué. No, pues las cosas como son. Yo ya le piqué por el mi hasta los cojones. Quiero pensar que todos los que te has Y me ando por todos locales y todo. ¿No le pega? No, lo he hecho. A partir de ahora, café de máquina. Lo ha hecho y va a venir luego a tocar todos los cojones. Va a venir a tocar los cojones porque. Cosa de la máquina de Lugo. ¿Por qué un gilipollas? Tú no sabes que los que están tarados vuelven a tocar los cojones. Bueno, pues si vuelve a tocar los cojones hasta que se aburra. Se le hace el vacío como se hace siempre con los gilipollas. Ya te digo que es lo que le he dicho a Briana, que pongo el alejamiento atrás y... No es el primer gilipollas que nos encontramos. ¿Y qué pasa? Desaparecen. Si no les haces caso, desaparecen. Si no, mira a Juanillo con los locos. Ya sé que sí. Claro. Y yo me lo sigo cruzando, y me habla, y no hay fallo. Claro. A mí me da igual hablar con él, pero... Claro. Pero no le interesa tenerlos cerca. Hombre, han estado mejor las batallas, Bueno, pero si es concierto, con la colla que son, por una parte se interesa, Eddie. Sí, claro, los miércoles hacemos siempre batallas. Con la colla que son me refiero al grupo, con el grupo que son... Ah, sí. Pero Llevarse bien bien. con ellos. Llevarse bien, pero nada más. Estamos empezando con eso. Pero hubo un día de comedia, contar unos chistes que casi Ya se acabó la música otra vez. Toda la malla aquí. Está, Incluido Conway, está atendiendo que era allí, jurado. Nina. ¿Quién es Conway? Pues el jefe de los polis, creo. Nina, Decía. pon música. No tengo ni puta idea, yo no hablé con él. A lo mejor lo conocemos nosotros dentro de un tiempo. ¿Por qué? ¿Vais a ser polis? Es la intención. Voy a mirar unas cosas del teléfono, Eddie. Vale. ¿Es la intención? Sí, es la intención. Pues cuando seáis polis os vais al Bahamas ese o algo. O al Vanilla. Uy, ¿no te caen bien los polis? No mucho. Es que no están nunca cuando les necesito. Me han robado 2 veces y no han venido. Coño. Ya, pero es que piensa que hay como 6 millones de personas en Los Santos, es normal. Ya, bueno, pero yo pago mis impuestos, ¿entiendes? Bueno, pero todos también. ¿Eh? Pero Ya. todo el mundo, menos los Ya. delincuentes, esos no. Ya, pues por eso, los delincuentes viven como Dios aquí. Pues sí. Que aquí Sí, tiroteos eso día es sí, todo. día no, ¿sabes? Coño, por eso queremos entrar nosotros y cambiar las cosas. Aunque Ah, sea bueno. difícil. Que también te digo, no vamos a cambiar una polla, ¿eh? O sea, hay que ser sincero. La intención y la realidad. Claro, es que aquí este pavo llega aquí de héroe, no, pues ya cambiar el cuerpo. Hombre, si os vestís de Superman, a lo mejor lo cambiáis todo. Yo creo que el cuerpo está muy Nina, no estés tan seria. Ya. ¿Y tú qué añadirías? Yo, mano duro. Joder, pues el Conway ese creo que tiene un genio de la hostia, ¿eh? Sí, pero si es el típico jefe que está todo el día castigando, no ayuda. Solamente empeora. Porque el único que hace eso es que a la que te dé la vuelta, hagan lo que le salga a ellos. Necesitas ya convencer a la otra persona de que te tiene que obedecer. Ah. Eso es un poco, Nosotros al capitán de aquí de San Francisco no teníamos respeto ni nada. No, buena puta. Lo veía por la calle y me ponía resto. ¿En serio? La siguiente me toca pagar la mía, así que si quieres ir preparándola. Borrachísimo. Voy yendo. Pero ponte una patita también, ¿eh? Que yo no bebo. Pues cógete un agua. Vale, me cojo una agüita. Venga, nena, hombre. Me Hombre. quiero alcoholizar. Claro. No, alcoholizar no, porque Eddie ya lleva bastante alcohol encima como para alcoholizar a más. Este señor ya va a salir de aquí físico, ¿eh? Y dale con señor. Es que con estas canas, pues te llaman señor. Si no se cree la edad que tengo, que me dice que tengo que tener 20 y pico años. ¿Ah, sí? Sí, Porque es una niña. Claro. Para ella decirle nuestra edad es como, perdón, eso Sí. es viejísimo. Y no sé en qué momento me he puesto estos putos pendientes. No entiendo nada. Si va todo en el outfit. No, ha sido en la peluquería, seguro. Que me has liado. No, digo lo de aparentar. Que con el outfit que llevamos aparentamos menos. ¿Ah, sí? Claro. Pero échale un poco de ron. Oye, Que no. vais a acabar muy borrachos. Que yo no bebo. ¿Seguro? ¿Estás segura? Esa carita que llevas, no sé yo, ¿eh?
No bebo, te lo puedo jurar. Bueno. Te creeremos. Si me pasas la factura al móvil, te cobro. O te pago. No, aquí no. ¿Qué te dice Nini? Pues lo que hacen no hacéis vosotros, trabajar. No, Dile. Se ha hecho un cambio de look. Muchas gracias, Aida. Aida 720. Te paso una a ti. Aidak. Muchas gracias. Y otra aquí a mi señor, el joven. Pero no parece joven. El viejoven. Ahí lo lleva Rey. ¿Qué? ¿No me dijiste? ¿Te gustó la pizza o qué? Sí, está buena. Ah, que sí. Y eso que es la vegetariana, ¿eh? Pues está buena, está buena. Pues si pruebas la pasta, alucinas. Tendré que ir un día, Ya sabes dónde es. Pero a comer, ¿eh? No a trabajar. Que si no, William se enfada. Ah, seguro que te convencemos. No, no me vais a convencer. Lealtad a mi jefe. ¿Por qué? ¿Ni por el doble de sueldo? Ni por el doble de sueldo. Tampoco te lo iba a pagar, pero bueno. Ya lo sé. Cuando hacemos una rutita para subir. No te quiero sacar de aquí. Me gusta cómo trabajas de camarera. Gracias. Tengo que declarar esto, seguro. Una rutita en bici al Chile. Sí, podríamos. Es que no sé cuántos días tardan en llamar. Cuidado con los purritas, exacto. Que a mí me ha comido hoy. Pues, esperemos que sí. O le meto un patadón que lo prepara. Sí, un patadón. Que no va a querer, ¿verdad? Estómago. Claro. ¿Tú qué patadas le vas a meter? Que me muerda el estómago, nada. Tengo aquí a los dos leones. Entre los tres nos lo bajamos. Sí. Nos bajamos la montaña rápido. Vamos a... Media vuelta Puede y para ser. abajo. Puede ser. ¿Qué vais a hacer? Pero no sé, imagínatelo. Subir de vez en cuando y hacer deporte ya de paso, eso está de puta madre, hombre. Dados. ¿No te gusta el deporte a ti? Que nos pillen. Ya estoy. Ya terminé de mirar cosas. Madre de Dios. Muy bien. Menuda temporada. ¿Qué estoy viviendo? Pero, ¿en qué ves? ¿La de aquí o...? España, para ir a ver. Ah, vale, vale. Yo soy más de fútbol americano. Yo de eso no entiendo, soy muy bruto. Ya, No te la creas, verdad, ¿eh? Un poco, ¿eh? Lo que es más bruto es el rugby. El rugby sí que es más duro. Sí, el fútbol también. Pasa que el fútbol americano tiene muchas pausas. A mí siempre me ha gustado más el baloncesto. Uf. A mí es que el básquet se me atraganta, ¿eh? A mí también. Atraganta, pero si es lo más emocionante. Tío, cualquier puto partido de mierda es genial. Es que es muy frenético. Yo no sé si os gusta, pero de vez en cuando un partido de tenis, cuidado, Ahora no sé cuándo era, en un partido de Rafa Nadal contra Alcaraz, ¿no? ¿O ha sido hoy? Ni idea. Ni idea, pero ese partido me lo tengo que ver. La verdad que... Todo temazos. Un temita así de chill. Renta. Antes puse la radio y pusieron a Bad Bunny. Me cago en Dios. ¿Tú seguro que eres tan joven como dices? Yo sí, ¿qué pasa? Tengo cultura musical sobre estos ámbitos de la música. No. Lo veo. Mi padre me educó bien. A mí me gusta. Tú no te crees mi edad, yo no me creo la tuya. Bueno, te enseño el DNI si quieres. Bueno, no, porque no llevo. Tampoco te hagas el boomer y digas que no tengo DNI. el reggaetón de Lo perdí. hace 30 años está bien. ¿no? Pues deberías hacerte otro, ¿eh? Ya, pero... Ya, bueno, pero ahí se va a quedar. ¿Cuántos años tienes? Bueno. Y
Y eso... Mínimo denuncia la pérdida, ¿eh? Porque como te lo encuentre alguien y lo use... No, pues que lo perdí además el primer día. Me la he liado, Como ese. Ah, bueno. Sí, estaba en... ¿Cómo? Era minera. Y fui a sacar el coche de la mina Sí, en cada y lo pata. siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital. Qué barbaridad. Ostras. En cada pata. Así que me quedé sin DNI. Pues vaya Pero putada. amigo, has dicho tú. Entonces estás indocumentada, se podría decir. Sí, y sin el carnet de coche tampoco. Motivo para desconfiar más de tu edad. ¿Y yo qué? Tengo que ir a la comisaría, en verdad. Demasiado marronero. Deberías. Lleva efectivo, ¿eh? ¿Por qué? Porque te cobran en efectivo solo. Hijos de puta, que te cobran. Hombre. 100 pavos por las dos cosas. Tracción delantera, que madre mía. No voy, me la pela, que me pongan la multa. El DNI por lo menos sí deberías llevarlo, ¿eh? ¿Cuánto es la multa por no llevarlo? Pues no lo sé. Bueno, vale, que me la ponga. Claro, es parecido. Pásame tu número. Muy parecido, de hecho. Te lo paso. Creo que ya lo tienes, pero te lo paso. A mí Espera, también. espera, que a ver si lo tengo. Pero lo que es la estética es una buena. ¿Cómo sales? ¿Nina? Un alerón. Sí. Yo creo que eso lo puedes utilizar Pues en un no lo tengo. Ahora Da sí. igual, te lo he pasado. Acerta uno, me falta otro. No. Si son... Mira, no sé, que tampoco he estado nunca en una carrera. El que me ha enviado el mensaje es Eri, ¿no? Sí. Que no voy a opinar antes de Dilo. No, dilo. No, dilo, hombre. ¡Hala! Dale, propina. No, espera, tienes dos opciones. O nos ¿Pero por dices qué me tú das la fecha dinero? exacta o nos dices que- ¿Propina? ¿A qué? ¿Propina?